Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Y en primer lugar, con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 23 y 24 de febrero de este mismo año. Se aprueba por asentimiento, entiendo. Pues continuamos con el siguiente punto del orden del día: tramitación por el procedimiento de lectura única de la proposición de ley de Cultura de la Paz en Aragón, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés y Izquierda Unida. Turno para intervención de todos los grupos para la fijación de posiciones. Por Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Permítanme que comience saludando y agradeciendo a los integrantes, a las personas, a los hombres y mujeres que integran el Seminario de Investigaciones por la Paz en Aragón, que es en buena medida el responsable de que hoy estemos aquí debatiendo una ley que a Izquierda Unida le parece imprescindible. Una ley importante, una ley para que Aragón tenga en su ordenamiento jurídico el mandato de trabajar hacia una cultura para la paz. Hablar hoy de paz y empezar este pleno, que es el penúltimo pleno de la legislatura ordinario, hablando de paz, es sin lugar a dudas para nosotros y para nosotras una satisfacción, porque la paz es un elemento fundamental para el bienestar y el desarrollo de las personas, de las sociedades. Hablar hoy de paz, como decíamos, es también avanzar en aportar herramientas para su consecución, para la construcción consciente en un lugar, en una sociedad en la que hemos abrazado el belicismo y en la que nos estamos alejando cada día más del entendimiento. Hablar hoy de paz, como digo, es hablar de cultura, de voluntad, de entendimiento, de diálogo, de convivencia, cuestiones todas ellas que tampoco surgen de forma espontánea y que necesitan de herramientas para ser impulsadas de forma decidida, y en este sentido esta ley, sin lugar a dudas, va a ser una herramienta fundamental. Una ley que nos ayudará a explorar caminos de cooperación y entendimiento frente a las lógicas de competitividad, caminos de comprensión y de entendimiento, caminos de diálogo para encontrar soluciones compartidas a problemas que nos aquejan a todos y a todas, un camino que implica a partir de la diferencia, a partir del reconocimiento de la diferencia para llegar a encuentros y, sobre todo, reconocer en la diversidad y en el poder de la palabra herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad distinta. Eso es importante para trabajar desde lo cercano en aras de conseguir un orden internacional diferente, basado en el respeto, basado en la soberanía, en la solidaridad y en la defensa de la vida con dignidad para las personas y con seguridad para el planeta. Incorporar la cultura de la paz implica también poner en el centro las luchas contra las desigualdades y los derechos de las personas. El diálogo, como decía, como mediador a la hora de entendernos y a la hora de compartir horizontes y garantizar que esos horizontes son de cohesión, sin renuncias, superando las desigualdades. Es alejarse de la crispación y también es alejarse de situar a los más vulnerables en la diana de nuestros miedos. Eso es lo que hoy vamos a avanzar con esta ley. Aragón tiene una tradición muy marcada en cultura de la paz y el Seminario de Investigaciones por la Paz es buena prueba de ello, pero el hecho de que estemos hoy legislando para comprometer a todos los poderes públicos precisamente en ese horizonte es también fundamental, y por eso este marco legal es muy importante y para Izquierda Unida, permítanme, casi revolucionario en los tiempos que corren. Señorías, la paz no puede seguir siendo una palabra vacía, debe ser un modo de hacer las cosas, debe ser otra forma de afrontar los conflictos y debe ser el camino para construir la sociedad de forma distinta, respondiendo a las necesidades sin negar que existen problemas, sin negar que existen dificultades, pero sobre todo afrontándolas de frente a través del diálogo, a través de la palabra, y para eso esta ley va a ser fundamental. De nuevo, gracias al Seminario de Investigaciones por la Paz y al resto de grupos parlamentarios que han firmado esta iniciativa, que Izquierda Unida también suscribe. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, y bienvenidos a todos los que nos acompañan desde la tribuna.
Y gracias a todos los que han hecho posible que hoy votemos esta proposición de ley sobre la cultura de la paz, una cuestión muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Vaya por delante, como no puede ser de otra manera, el voto favorable a esta proposición del Grupo aragonés. Como todos saben, atendiendo a la solicitud que el Seminario para la Paz planteó hace más de 2 años a estas Cortes, casi la totalidad, como ya se decía, del Parlamento aragonés ha acogido la propuesta que hoy sometemos a votación. Como todos conocen, contamos con una ley estatal aprobada en 2005 que tiene los mismos fines que esta ley autonómica, que no son otros que fomentar la cultura y educación por la paz, la no violencia y los derechos humanos. Sí es cierto que en el contexto en el que vivimos esta ley nos viene como anillo al dedo. La ley, como bien saben, se basa en 2 cuestiones fundamentales que me gustaría recalcar: promover el compromiso de las instituciones y sociedad aragonesa con la cultura, como ya decía, sobre la paz, asimismo como establecer un marco común para situar e impulsar una acción coordinada en pro de la cultura de la paz de las administraciones públicas. Por todo ello, y tal y como decía al principio de mi intervención, el Grupo aragonés, como no puede ser de otra manera, votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Pairat. Grupo Parlamentario de Vox. Señora Ranz. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días a las personas que nos acompañan en tribuna. Una vez más, frases bonitas, los eslóganes, el buenismo de siempre, que no se corresponde con la realidad. Y aquí estamos en una Cámara Legislativa, en las Cortes de Aragón, y legislar es un ejercicio de responsabilidad. Y esta ley que hoy pretenden aprobar aquí, dicho con todo el respeto, por supuesto, a sus promotores, a los que reconocemos toda la buena voluntad, por supuesto, para nosotros, para Vox, no obedece a la realidad ni a la responsabilidad. Nos corresponde legislar de acuerdo a nuestras competencias. Esto es un Parlamento autonómico, un Parlamento regional y no nacional, ni un Parlamento internacional. Y de acuerdo al mandato de los aragoneses, que son los que han de estar debidamente representados en esta Cámara. Tenemos claro que tenemos que velar por sus necesidades y atender y tratar de administrar la cosa pública en atención a estos aragoneses. No estamos aquí para estas ensoñaciones, estos brindis al sol. Esto de legislar desde Aragón sobre el cambio climático, sobre la paz del mundo, pues es un poco pretencioso, entre otras cosas. La ONU puso en marcha en 2015 la Agenda 2030, que se firmó en septiembre de 2015, una vez fracasados los objetivos del milenio. Para su puesta en práctica han de desarrollarse 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Objetivos que son globales y se han de imponer de forma globalizada a todas las naciones, sin tener en cuenta sus especialidades en materia de economía, cultura, historia, temas sociales, temas religiosos. Esta ley únicamente pretende recoger y desarrollar como norma legislativa el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Que habla de paz, justicia, instituciones sólidas, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Muchas veces los objetivos en abstracto, evidentemente, pues suenan bien, son positivos. Si bien no lo es tanto lo que se exige hacer o lo que se prohíbe hacer para alcanzarlos. Realmente hablamos del Foro Económico Mundial o Foro de Davos y de la Agenda 2030 y sus ODS. Recientemente se reunieron y asistieron el mayor número de jefes de Estado y élites y oligarcas mundiales con mucho poder, muchos millones, impulsando la agenda globalista. Estos que se desplazan en caravanas con coches potentes y lujosos o en sus aviones y jets privados y tratan de convencernos de que contaminamos mucho con nuestros coches diésel o que es mejor que nos desplacemos en bicicleta, que no comamos tanta carne, que comamos insectos mejor. Las grandes corporaciones, multinacionales, multimillonarias fundaciones, estos altos ejecutivos, oligarcas elitistas, que se hacen llamar filántropos, que controlan las finanzas, los grandes fondos de inversión, los medios de comunicación, las tecnológicas, las farmacéuticas, son los que pretenden tomar las decisiones por nosotros. Eso sí, nos dirán siempre que lo hacen por nuestra salud, por el bien del planeta o por la paz.
Nadie ha votado a estos nuevos amos del mundo y sus agendas pretenden imponerse sin haber sido votadas y en contra de los parlamentos nacionales y de los Estados-nación. Dicen defender la paz, la justicia social y son los mismos que controlan la industria armamentística, los que llevan armas a África en vez de desarrollar África y llevar alimentos, esos. Los que se lucran de la explotación de los niños en las minas de coltán en el Congo, esos también, porque lo necesitan las industrias tecnológicas y telecomunicaciones. Los que controlan las mafias del tráfico de personas, las grandes farmacéuticas. Estos que ya expresamente dicen que les sobra población, que tenemos un problema de superpoblación. Estos quieren la paz y la justicia social, lo dudo. Vox no acepta la gobernanza mundial porque es contraria a la democracia, a la libertad y a la soberanía nacional. Concluya, por favor. Voy terminando. Buscan uniformar las legislaciones, las leyes y comportamientos de las personas en todos los países para conseguir una hegemonía política mundial y un gran mercado global, donde no poseamos nada y seamos felices, donde los valores que sustentan nuestras democracias se recorten y se reconsideren y los valores occidentales sean puestos a prueba. Esto lo ha dicho textualmente el Fondo Económico Mundial. En Vox seguiremos defendiendo la nación, la ley, la familia, el trabajo, la libertad y, por supuesto, la paz. Gracias. Señor Arranz, Grupo Parlamentario de Chunta. Señor Palacín. Gracias, presidente. Primero, dar la bienvenida a quienes nos acompañan y agradecerles a todas y cada una de las personas que conforman la Fundación Seminario de Investigación por la Paz por impulsar esta iniciativa. Esta proposición de ley, esta propuesta normativa, nace de ella, de ellos hemos tomado este texto, han sido capaces de convencer a la gran mayoría de este Parlamento para que la presentemos. De forma conjunta, un valor que hay que destacar. Precisamente en unos tiempos de crispación, es interesante que se puedan presentar iniciativas de estas características para que la cultura de la paz sea ya ley en Aragón, con voluntad y vocación de permanecer en el tiempo. El Seminario de Investigación para la Paz ha vuelto a darnos otro ejemplo y lección de democracia participativa. Han recogido la esencia de la palabra democracia y han llevado a la práctica ese ideal del quehacer político, donde se trasladan las demandas del pueblo a las personas que han sido elegidas para que sus representantes democráticos podamos trasladar sus iniciativas, con el fin, como decía, que sean llevadas a este Parlamento y que finalmente sean aprobadas. Aragón y su historia tienen una trayectoria de pilares donde se asienta la paz. Podemos hablar de los fueros, donde se trataba de proteger al pueblo de los abusos absolutos del poder, instituciones como el Justicia, unos principios de pacto como el estar a lo acordado, marcan la pauta de este país, cuya seña y señal de identidad es el derecho, como decía Costa y repetía Emilio Gastón. Episodios como el compromiso de Caspe, la concordia de Ancañiz y su vínculo con Calatayud, allá por el año 1411, forman parte de esa historia, de ese orgullo propio que tenemos en Aragón y que supone un ejemplo en muchas partes de Europa. Fruto de nuestra trayectoria histórica de consenso y fruto de esa trayectoria de acuerdos, hoy en el Estatuto de Autonomía, concretamente en el artículo 30, se expone que dentro de la cultura de los valores democráticos los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz. Hagamos posible ese precepto con esta ley, con nuestro compromiso posterior para que se pueda cumplir, con nuestras decisiones para ir desarrollando todo lo establecido en estos artículos, para que las próximas generaciones de aragoneses y aragonesas crezcan con los derechos humanos por bandera y con la paz como utopía alcanzable aquí y en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Cabrera. Muy buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Me permitirá que me salga algo del guión y que hoy también les dé las gracias a mis compañeros de la Mesa de las Cortes, al señor presidente, por haberme dado la oportunidad de formar parte del patronato del Seminario de Investigación para la Paz. Una experiencia que, al fin y al cabo, me ha hecho conocer el Seminario de Investigación para la Paz desde dentro y poder compartir muchas andanzas con las personas que hoy nos acompañan en tribuna y a los cuales quiero saludar y también felicitar por una ley que se aprueba hoy en estas Cortes. Señora Luna, señor Alemany, señor Batalla y todo el mundo que le acompaña no solo en este Parlamento, sino también fuera de él y que está trabajando desde hace unas cuantas décadas en ese camino de la paz.
Decían que no basta hablar de paz, que hay que ejercerla, que hay que defenderla y que eso es a veces más complicado incluso que la guerra. Al fin y al cabo vamos en base a una utopía, que era esta ley, y hoy se hace realidad. Una ley que fue solicitud del Seminario de Investigación para la Paz y que se planteó hace más de 2 años en estas Cortes de Aragón y que casi la totalidad de los grupos hoy proponen, impulsan y aprueban una ley, como decimos, que tiene como fundamento esa visión de paz, esa visión de concordia, esa visión, al fin y al cabo, de debate y de entendimiento. ¿Por qué estas Cortes de Aragón? Porque este Parlamento, porque nuestro territorio, porque nuestra comunidad autónoma siempre ha sido tierra de entendimiento, tienda de debate y, por lo tanto, ha sido tierra también de defensa, como decíamos, de los valores más dignos de una democracia, de los valores más dignos de un Aragón, que ahora es ejemplo no solo en nuestra comunidad autónoma, sino también fuera de ella, porque esta ley es pionera, viene a implantar en nuestro territorio una ley de carácter estatal, donde se vinculan los derechos humanos, como decíamos, pero también la democracia, la justicia social, el desarrollo respetuoso con la naturaleza, ese carácter procesal que implica, por lo tanto, asumir los valores, las actitudes, los comportamientos, los estilos de vida, el posible respeto, el diálogo, la negociación, el consenso, el convivir a nivel social, también desde una visión local, de una visión estatal y una visión también europea y mundial. Y, por lo tanto, decimos una vez más en estas Cortes de Aragón no a la violencia, sí a la paz. Es algo que parece que es muy fácil de decir, pero muy difícil de conseguir. Y hoy, como decíamos, damos un ejemplo aquí en estas Cortes de Aragón, impulsando una ley que es pionera, que será ejemplo y que esperemos que se pueda implantar lo antes posible para ser de nuevo foco de proyección de la paz también desde aquí, desde Aragón. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Gracias, señor presidente. Lo primero de todo, quiero saludar a los miembros de la Fundación Seminario por la Paz, con las que con muchos de ellos he tenido largas conversaciones y fruto de esas conversaciones, entre otras, es la ley que hoy debatimos y que nuestro grupo parlamentario suscribe. Muchas gracias por su trabajo y enhorabuena y a tirar para adelante. Simplemente unas palabras para decir que estamos ante una ley que no niega la existencia del conflicto, pero que ofrece soluciones a esos conflictos, que se incardina en las resoluciones de organismos internacionales, como es la ONU y como es la UNESCO, organismos internacionales de los que forma parte España, y una ley en la que tiene competencia esta comunidad autónoma en virtud de lo establecido en el artículo 30 del Estatuto. Por parte de nuestro grupo parlamentario, además de suscribir el texto original de la ley, se han presentado tres enmiendas que intentan mejorar de forma alguna lo que es la ley. En primer lugar, y en relación a las medidas que se contienen de las entidades locales, hemos presentado dos enmiendas. La primera de ellas, para que los propios municipios y las entidades locales faciliten espacios de encuentro, de colaboración y espacios de mediación. Y, en segundo lugar, la segunda enmienda relativa a las entidades locales para promover la mediación precisamente también en el ámbito municipal. La tercera de las enmiendas que hemos presentado habla de la implantación de un protocolo para las emergencias humanitarias que coordine todo lo que es el tema de emergencias humanitarias, sobre todo en cuanto hay por en medio refugiados. Todo ello en base a la experiencia que hemos tenido por la asistencia y la bienvenida que hemos tenido que dar a los refugiados de otros países que viven en conflicto. En definitiva, entendemos que es una ley pionera, basada en una ley estatal, pero que Aragón se lo merecía, una ley que cuenta con el respaldo de la sociedad, una ley que tiene que estar respaldada por todos los agentes sociales, por todas las instituciones, y una ley que enraiza en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de los aragoneses, que es el pacto, la transacción y la cultura del entendimiento. Muchas gracias y espero que todos los demás voten a favor a la ley que presentamos. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señor Lagoens. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, pues el Grupo Parlamentario Popular también somete a aprobación este proyecto de ley, un proyecto de ley que, no lo dudamos, es muy ambicioso,
contiene muchos retos, muchos desafíos, muchas dificultades para cumplir los fines, pero bueno, esta es la historia de la humanidad, señorías. Yo creo que esto es lo que hay. Basta con mirar atrás los conflictos bélicos, el ejercicio de la violencia de todo tipo. Bueno, pues ahí hay que seguir luchando y ahí estará el Partido Popular para apoyar este tipo de iniciativas legislativas. La pregunta que habría que hacernos ahora, y sería oportuna quizás, es: ¿hemos avanzado, señorías? Pues hombre, la verdad es que el reto es muy difícil. Para algunos quizás sea una quimera, un imposible, pero yo creo que sí que se ha avanzado. Se ha avanzado y la humanidad tiene esa responsabilidad. Por lo tanto, yo quiero dar las gracias, en primer lugar, y la bienvenida a la Fundación de Investigación, Seminario para la Paz. Yo creo que está haciendo una gran labor, ha trabajado mucho para hacer esta proposición a este Parlamento y hoy va a salir aprobada esta ley por una abrumadora mayoría de la Cámara. Un trabajo desde hace 40 años, donde además ahora precisamente nos piden que reflexionemos y que bueno, pues adoptemos esta proposición legislativa que yo creo que va a salir adelante. Evidentemente, ya se ha dicho, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Aragón, un artículo y un estatuto plenamente constitucional, y tenemos la responsabilidad de desarrollar ese estatuto a través de esta iniciativa legislativa. Bueno, hay que tener presente la historia y la tradición de Aragón, esos pactos, el Standum Est Chartae, la mediación, que se ha hablado. Bueno, pues la propia ciudad de Zaragoza, como ya se recordó, es lugar emblemático para la cultura de la paz. Imagino que somos conscientes de que bueno, pues esto no va a suponer una solución inmediata, pero sí quizás a medio y largo plazo, porque contiene esta ley cuestiones interesantes, ¿no? Yo creo que todo lo que es promover actitudes, comportamientos y hacerlos desde la infancia, desde la juventud, desde bueno, pues de las propias personas adultas, pues bueno, no está de más. Y yo creo que sí que, aderezado con una transparencia pública de la labor que hacen estas instituciones, esta cooperación internacional, pues yo creo que puede ser importante. De hecho, esta misma semana hemos debatido, señorías, sobre la propia aprobación de la Ley Estatal de Cooperación al Desarrollo Sostenible y Solidaridad Mundial, y bueno, pues todo está incardinado en ello. Yo creo que no nos equivoquemos, no estamos hablando de nada ajeno a la condición humana, a los sentimientos, a la sensibilidad. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no en un texto legal y de alguna manera marcarnos una hoja de ruta más firme para trabajar en pos de estos fines y estos objetivos? En cuanto a las enmiendas, termino, señor presidente. El Grupo Parlamentario Vox no ha hecho ninguna enmienda constructiva, todas han sido de supresión y no hacen sino dar coherencia a la intervención que han hecho anteriormente. Y en el caso de Ciudadanos, pues sí estamos de acuerdo. Las entidades locales tienen también la posibilidad de colaborar, de participar, y de hecho ya garantizan el uso de instalaciones, espacios públicos para este tipo de actividades. Por lo tanto, la apoyaremos. Y bueno, sí, el asunto de la mediación nos ha sorprendido, es importante, creo que está bien, pero también recordar que las entidades locales ya disponen de los juzgados de paz, que ahí es donde se hace también una labor de mediación muy importante con los conflictos entre los vecinos. Bueno, en cualquier caso, apoyaremos esas enmiendas y apoyaremos este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lagüens. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Gracias, señor presidente. Señorías, creo que compartirán conmigo que la Ley de Cultura de Paz en Aragón, que ha llegado a esta Cámara gracias al impulso, como ya se ha dicho aquí, del Seminario de Investigación por la Paz, a los que aprovecho a saludar, y que ya cuenta casi con el apoyo unánime de esta Cámara, es una importante medida más en una trayectoria histórica en favor de la paz en nuestra comunidad autónoma, de la que todos y todas podemos sentirnos orgullosos. No es una casualidad, ni siquiera un acto buenista, como hemos oído en esta tribuna. Hay que conocer Aragón para entender el encaje de esta ley. Aragón ha sido una comunidad pionera. Fuimos la primera comunidad autónoma en España que incluyó la paz en su proyecto cultural. Quiero recordar desde esta tribuna al presidente Marraco y a José Ramón Bada, como consejero de Cultura de su Gobierno, como impulsores de este proyecto, al encomendar al Centro Pignatelli, un centro cultural de reconocido prestigio en Zaragoza, incluir la investigación para la paz dentro del proyecto cultural aragonés. Era el año 1984, como bien reconoce la exposición
exposición de motivos, años convulsos que hoy no podemos evitar recordar ante la ilegal e injusta invasión de Rusia a Ucrania. Asistimos a una guerra que creíamos no podía darse ya en Europa y que, junto al auge de los totalitarismos que van avanzando, vemos como valores éticos como la libertad, la igualdad y el pluralismo político se ven amenazados. Y nos recuerda que no hay que cesar en esta empresa, que la paz y la democracia se deben defender todos los días, que urge reforzar, como dice la exposición de motivos, en la ciudadanía la idea de paz. Aragón ha sido históricamente una tierra de pactos y de consensos, se ha dicho aquí. También nuestro pasado reciente dibuja a Aragón como una tierra comprometida con la paz. Yo quiero recordar grandes movilizaciones de los años 80, como la Semana de la Paz y el Desarme, como el Puente de la Paz, como el Campamento de Mujeres por la Paz o la Vuelta a Aragón. Más adelante, ya en los años 80, aquellas manifestaciones contra la Guerra del Golfo o la de Irak y otras tantas iniciativas que nos recuerdan la gran actividad e imaginación del movimiento de la paz aragonés. Son muchas las personas y entidades que han contribuido a mantener viva la llama de la paz en Aragón a lo largo de estos años. Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas ellas a través del saludo a dos personas que hoy nos acompañan en la tribuna y que yo no quiero dejar de citar y que quede en el diario de sesiones de hoy, que es Jesús María Alemany y José Luis Batalla. Con esta ley que hoy sometemos a votación, ponemos de manifiesto que hay que trabajar de forma interdisciplinar para comprender la dinámica de los conflictos y de la violencia e identificar los procesos, los mecanismos y las políticas a través de las cuales se puede reducir su incidencia, como la educación, la mediación, la investigación o la cooperación internacional. Se trata no de evitar la guerra, sino de construir la paz, entendiendo la paz no como la simple ausencia de guerra, conscientes de que la paz es inviable sin justicia económica, sin justicia social, sin justicia medioambiental. Las cuestiones relacionadas con la paz no se circunscriben solo a ámbitos de conflictos bélicos internacionales. La paz también está amenazada en la familia, en nuestras calles, en nuestras escuelas, en el deporte. Incluir la cultura de los valores democráticos como uno de los principios rectores de la política pública, señora Arranz, no es una ensoñación, lo marca nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 30 y eso es lo que está haciendo hoy esta Cámara, desarrollar el mandato del Estatuto de Autonomía que nos obliga a los poderes públicos a promover la cultura de paz y es aquí donde esta ley adquiere todo su sentido. Pero miren, las leyes no bastan para cambiar la sociedad. Trabajar por la cultura de paz supone luchar por la exclusión y por las desigualdades, supone promover el diálogo, cultivar la paz quiere trabajar, termino ya, señor presidente, el día a día para promover un proyecto de convivencia guiado por los valores de igualdad, la libertad y la solidaridad, en aras a esa sociedad más justa en todos los lugares y en todas las partes del mundo. Señorías, desde el Grupo Socialista, y con esto termino, celebramos la aprobación de esta ley. Nos comprometemos a seguir trabajando para el futuro, para que ningún prodigioso pintor aragonés, por muy bueno que sea, tenga que volver a pintar unos desastres de la guerra porque ésta no haya tenido lugar. Muchas gracias. Señora Zamora, procedemos pues a la votación de las enmiendas. Votamos en primer lugar la enmienda número 1 presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 65, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad. Votamos la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 64 emitidos, votos a favor 3, en contra 61, ninguna abstención. Decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 3, también del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 64 emitidos, votos a favor 3, en contra 61, ningún voto, ninguna abstención. Por tanto, decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha enmienda. Votamos la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 47 y 15 abstenciones. Decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Decae dicha enmienda. Votación de la enmienda número 11 presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 3, en contra 61, ninguna abstención. Por lo tanto, no se aprueba dicha enmienda. Votamos la enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 13 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 61, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Se aprueba dicha enmienda. Votamos la enmienda número 14 presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 65, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad dicha enmienda. Votamos la enmienda número 15, presentada por el Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. No se aprueba dicha enmienda. Votamos la enmienda número 16 del Grupo Parlamentario de Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. No se aprueba dicha enmienda. Votación de la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, en contra 3, ninguna abstención. Queda aprobada dicha enmienda. Votamos la enmienda número 18, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha enmienda. Votamos la enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Por lo tanto, no se aprueba dicha enmienda. Votamos la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 65, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad. Votamos la enmienda número 21 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha enmienda. Votamos la enmienda número 22 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha enmienda. Votamos la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62, ninguna abstención. Por lo tanto, no queda aprobada dicha enmienda. Votamos por último la enmienda número 24, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65. Se puede. Repetimos pues la votación de la enmienda número 24 del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 3, en contra 61, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda. Por último, pues, votamos el texto de la proposición de ley con la incorporación de las enmiendas aprobadas previamente. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, en contra 3, ninguna abstención. Queda aprobado el proyecto de ley. Muchas gracias. Y antes de la explicación de votos, sí que quiero ahora sí saludar y felicitar al Seminario para la Investigación para la Paz, de Investigación para la Paz, entre los cuales además se encuentran grandes amigos desde hace muchísimo tiempo. Y también poner en valor a mi compañera de la mesa, que es la que creyó, Itxaso Cabrera, que es la que creyó que podía haber una inmensa mayoría para aprobar esta ley entre los grupos parlamentarios, cosa que ha resultado así y que agradezco a la mayoría de los grupos parlamentarios. Explicación de voto. Izquierda Unida. Para sumarme y saludar la aprobación de esta ley que elige la paz como camino, como lenguaje, y destierra como lenguaje el lenguaje de la violencia, cuya máxima y terrible expresión es la guerra. Por lo tanto, desde aquí, no a la guerra, desde el convencimiento de que la paz es el único camino, es decir, un pacifismo activo y consciente, y hoy caminamos en esa dirección. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, señora Arranz. Sí.
Gracias, señor presidente. El titular grueso dirá: Vox está contra la cultura de la paz. Lo esperamos, no nos importa, no nos va a pasar nada. Uno más. Pero lo que es evidente es que se puede defender la paz, se puede defender los derechos humanos y no tener que ser sumisos completamente y entregados a la Agenda 2030, a las oligarquías globalistas, y se puede tener soberanía nacional, democracia y libertad, que es lo que nosotros porque hemos votado no a esta ley. Esta ley desarrolla un objetivo, un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible o de demolición social, como lo quieran llamar, el 16 concretamente, y nosotros no podemos estar a favor de este tipo de agendas globalistas por lo que ya hemos explicado. Señoría del PP, ya sé que bueno, ustedes están en el centro centradito y bueno, pues ahora abrazan todos los postulados también. Ustedes hace mucho que han aceptado la Agenda 2030, desde luego que sí. No se acuerdan de cómo les trataron con la guerra de Irak, ¿verdad? Y no se acuerdan cómo les expulsaron ayer mismo del 8M feminista. Ustedes sigan así, nosotros somos coherentes. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Sí, señor presidente. En primer lugar, muchísimas gracias por sus palabras, pero esta ley pertenece ahora a todo el Parlamento, a todo Aragón, y hoy estamos de felicitación, estamos de orgullo. Tenemos una ley de cultura de paz para nuestra comunidad autónoma. Gracias al seminario por hacerlo posible, no solo en esta ley, sino que la ha impulsado a lo largo de los años. Y yo creo que los derechos humanos se defienden, en primer lugar, ejerciéndolos. Gracias por ejercerlos durante tantísimo tiempo, por impulsar la paz y por crear camino, que eso es el camino que nos llevará a esa maravillosa utopía. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos los parlamentarios que son demócratas, que creen en la democracia, que creen en la paz y que la construyen día a día también desde nuestras funciones, que son las leyes. Muchísimas gracias a los que han colaborado por hacer posible esta ley, que nos la llevamos ya esta legislatura y que perdurará ya en la historia de estas Cortes de Aragón. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Sí, simplemente yo creo que nos tenemos que felicitar todos. En primer lugar, felicitar a los impulsores de este proyecto de ley, que han trabajado duro, pero felicitarnos también todos nosotros porque hemos sido capaces de sacar adelante una ley que habla de paz, una ley que habla de consenso y una ley que habla de mediar. Gracias sobre todo también a los grupos parlamentarios que han admitido estas enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, que al final son enmiendas constructivas y que enriquecen la ley y que forman parte ya de esta ley. Gracias a todos, enhorabuena y a seguir caminando en la lucha por la paz. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señor Lagüens. Bien, pues en primer lugar agradecer a los grupos parlamentarios que han apoyado las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, que muchas de ellas estaban consensuadas también, pretendían mejorar el texto y bueno, pues agradecerlo. En segundo lugar, yo creo que hay que dar las gracias a la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, porque, como he dicho en la intervención, es necesario a veces reflexionar, y en coyunturas como la que estamos viviendo hoy en día, más aún. Y, por lo tanto, esto hay que tenerlo presente y necesitamos fundaciones de instituciones como la suya para poder trasladar los objetivos, las finalidades que ya venimos realizando, que venimos peleando de alguna manera para erradicar esta lacra de nuestro mundo, de la humanidad, y bueno, pues de alguna manera poner a disposición las instituciones públicas para luchar contra ese fin. Cada una en la medida de las posibilidades, cada una en el ámbito de sus competencias y, desde luego, perfectamente coordinadas y con una acción transparente. Esto es lo que nosotros entendemos y esto es lo que nosotros valoramos y apoyamos. Lo demás son cacaos maravillados y hablar de un totum revolutum que no viene a cuento con el debate de la ley que hemos aprobado hoy en día. Por lo tanto, finalizo dándoles las gracias. Gracias por la labor que han venido realizando durante estos 40 años. Gracias por esa proposición de ley que han trasladado los grupos parlamentarios y que inmensamente, mayoritariamente, han acogido y hemos aprobado hoy en este Parlamento, y a seguir trabajando porque el reto, el desafío es inconmensurable. Ahí estaremos para ayudarles. Gracias, señor Lagüens. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Bueno, pues muy brevemente
decir que desde el Grupo Socialista nos alegramos de la aprobación de esta ley. Creemos, como he dicho antes, que ponemos un broche de oro a una trayectoria de paz que en Aragón nos sentimos orgullosos, pero que, como hemos visto en el debate, debemos seguir cultivando y esta ley sin duda contribuirá a ello. Creo que efectivamente cumplimos con un objetivo de desarrollo sostenible, con el 16, creo que cumplimos, pero fundamentalmente esta ley, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir y creo que es lo importante, fundamental de esta ley, lo que hace es nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro autogobierno mucho más fuerte. Así que creo que estamos de enhorabuena porque esta es la actividad de este Parlamento, desarrollar el Estatuto de Autonomía, y hoy creo que hemos dado un claro ejemplo en un tema que es fundamental. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Continuamos con el orden del día, con el debate y votación de las propuestas de resolución presentadas al Plan Forestal de Aragón. En primer lugar, la intervención de los grupos parlamentarios para fijar su posición. Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Finalizamos. Un minuto, hoy el señor debate. Sanz, que los diputados. Perfecto, continúe. Y el debate de la elaboración del Plan Forestal de Aragón, tras casi 8 años, podemos decir que se ha fraguado a fuego lento en este caso y que recoge hoy la aportación, o que va a recoger la aportación de los grupos políticos a través de esas propuestas de resolución. Izquierda Unida ha presentado 9. El tiempo dedicado a su elaboración, como decía, lo aleja de los ruidos, de las prisas y de las ocurrencias frutos de los saraos, fundaciones mediante de expresidentes del Gobierno que no son buenas consejeras y, por lo tanto, aborda este plan cuestiones interesantes que tienen en el centro los efectos del cambio climático y la mayor sensibilidad social hacia esta cuestión. Y centra y sirve para que nuestra política forestal se adapte a las nuevas realidades, porque viene derivada de realidades que se quedaron hace muchos años atrás en materia demográfica, en materia de gestión forestal. Por favor, guarden un poco de silencio. Por favor, gracias. Y todavía vigentes en la política actual. Por lo tanto, nos va a servir para modificar nuestra política forestal y, por lo tanto, Izquierda Unida considera que es importante este paso. Ahora bien, ya dijimos en el debate en comisión con el consejero que había cuestiones o que no compartíamos o que directamente veíamos que se quedaban cortas de concreción y de decisión, que son importantes. Y en ese sentido, las 9 propuestas. La primera propuesta tiene que ver con garantizar unos buenos servicios públicos, un buen operativo forestal público, bien dotado, y que además sirva para que sea el motor de la bioeconomía en Aragón. ¿Por qué? A través de esa empresa pública necesitamos ser los motores para que esos aprovechamientos, en primer lugar, generen beneficio para todos y para todas y, sobre todo, respondan a la función social y no a la función extractiva. Y es absolutamente posible y absolutamente necesario. Y si no se quiere hacer, es que no se quiere hacer. Eso no es de sentido común, dejar el negocio en manos de otros, pudiendo nosotros y nosotras garantizar bienestar, función social y riqueza para todos. De la mano de esta va la propuesta número 9, que tiene que ver con garantizar las condiciones dignas de trabajo para quienes forman ese operativo, trabajando todo el año, gestionando debidamente el monte y su aprovechamiento. La segunda de las líneas de propuesta trata de reconocer y apoyar la ganadería extensiva en su papel también de custodia y mantenimiento del territorio y conservación. Nos equivocaremos, señorías, si volvemos a echar la culpa a ese celo conservacionista. Es verdad que hay que facilitar la labor de la ganadería extensiva, y Izquierda Unida está de acuerdo, pero lo que ha pasado es que las políticas públicas en materia agraria a nivel europeo, las políticas agrarias han expulsado el modelo social extensivo de ganadería. Y es allí donde hay que incidir, en garantizar las condiciones de viabilidad de ese modelo. Tenemos una nueva ley, vamos a desplegar debidamente todas las herramientas para favorecer la ganadería extensiva. La tercera y la cuarta propuesta responden a lo vivido este verano y van en 2 direcciones muy concretas. Primero, proponemos regular determinadas actividades en determinadas zonas en episodios de situación de riesgo extremo, como han hecho otras comunidades y como han aconsejado también servicios técnicos del Gobierno de Aragón. Y, por otro lado, lo que propone Izquierda Unida es impedir que los montes sean pasto para la especulación y el mercadeo del negocio de los derechos de emisiones de CO2. Es decir, dejar atrás el lavado verde, el greenwashing, y avanzar precisamente en ser honestos con estas cuestiones. Y, para finalizar, varias cuestiones que tienen que ver tanto con lo que plantea el Consejo de Protección de la Naturaleza. Proponemos coordinar mejor los planes de biodiversidad y de gestión forestal. Proponemos también considerar el sotobosque no
como se considera un competidor con el arbolado. Finalice, por favor. Acabo ya, sí. O simple combustible, sino reconociendo que aporta valores importantes en materia ecosistémica y estructural. Y lo que dice el Consejo de Ordenación del Territorio, que es necesariamente elaborar el plan y su impacto en la población, teniendo en cuenta las herramientas que para eso tenemos, la Estrategia de Ordenación del Territorio y las directrices. En fin, 9 propuestas sensatas que abundan en lo que ya se ha dicho en el proceso de debate de este documento por parte de determinados consejos y que en cualquier caso también fueron frutos del debate que tuvimos con el consejero en su día. Gracias. Gracias, señor Sanz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, cuando quiera tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Pues hablamos del plan forestal para una cuestión fundamental, aprobar las propuestas de resolución del mismo. Seré breve porque ya todo quedó dicho en la comisión pertinente de Agricultura sobre el plan forestal. En todos mis discursos acerca de este tema concreto he hecho referencia a 3 cuestiones importantes. La primera, a mejorar el aprovechamiento del potencial económico del monte. La segunda, a garantizar la conservación de los valores ambientales, culturales y sociales vinculados al monte. Y la tercera, la coordinación en la extinción de fuegos forestales con otras emergencias. El Partido Aragonés mantiene, como también he expuesto en todas mis intervenciones, que el operativo de prevención y extinción de incendios adolece de una serie de deficiencias importantes que es necesario afrontar y que esperamos que este tema se resuelva. La falta de definición, decía en mis intervenciones, era una política forestal o la necesidad de este plan forestal. Ahora ya tenemos este plan forestal y un plan muy esperado, plan que se constituye como el plan director de esa política forestal. Para alcanzar los objetivos que se pretenden en dicho plan, se establecen 6 ejes estratégicos, como todos sabemos, que son desarrollados por diferentes instrumentos de ejecución que a su vez contienen diferentes disposiciones, medidas y acciones o actuaciones, como ya digo, todos sabemos. Dichos ejes estratégicos de intervención a través de los que se articula dicho plan forestal están presididos por un eje transversal prioritario de fomento y desarrollo de la planificación forestal en Aragón y simplificación administrativa. Otros ejes son la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural aragonés, la prestación de otros servicios ecosistémicos, ambientales y sociales, la prevención, protección, salud, seguridad y defensa del monte aragonés ante riesgos naturales y ambientales. Desde el Grupo Aragonés, como decía al principio de mi intervención, nos alegramos de contar con esta herramienta que esperamos que vaya en beneficio de nuestros montes, de nuestros ganaderos y de nuestros agricultores. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Peirat. Turno ahora al Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, para el Grupo Vox en Aragón, el cambio de paradigma de una parte del Gobierno de Javier Lambán, desvinculándose aparentemente de las políticas ecorradicales de la extrema izquierda asumidas por el Partido Socialista a lo largo de toda esta legislatura, pues la verdad es que nos resultan difícilmente creíbles a pocos meses de unas elecciones autonómicas. En el Plan Forestal de Aragón es cierto que se empieza a hablar en voz alta de la utilización y aprovechamiento de los recursos que ofrecen los bosques y de su importancia en la prevención o preextinción de los grandes incendios forestales. Sin embargo, no se profundiza en aspectos que consideramos deberían haber quedado incorporados al texto final y que han sido el motivo de nuestras propuestas de resolución. En primer lugar, consideramos que el Plan Forestal debe promover la protección y conservación del medio natural y los espacios protegidos con el ser humano como principal protagonista. Y frente al ecologismo radical de las agendas impuestas por las élites que prescinden de las personas sin perjudicar con ello a las comunidades locales y los modos de producción tradicionales. Asimismo, consideramos que el Gobierno de Aragón debe coordinarse con las corporaciones locales para el mantenimiento de las actividades tradicionales y en especial de la ganadería extensiva, como elementos necesarios para realizar una gestión viable económicamente y respetuosa con el medio natural. No todo ha de ser extracción de biomasa por empresas autorizadas.
se deben determinar zonas de interés donde sea necesario crear cortafuegos y facilitar y promover todas aquellas actividades que vayan enfocadas a tal fin, como el aprovechamiento de la madera, el acondicionamiento de vías pecuarias y el uso de la ganadería extensiva, especialmente en las zonas de más pedregosidad. En concreto, en relación con esta última, desde el Grupo Vox en Aragón proponemos promover que los ayuntamientos establezcan relación con los ganaderos mediante contratos anuales de aprovechamiento de pastos, encargándose a los ganaderos del control de la vegetación en las zonas asignadas por la Administración a cambio de una cantidad fijada por el Gobierno en base a la extensión de las zonas, los objetivos establecidos de reducción de matorral, el número de cabezas de ganado y la dificultad de accesos. Y, finalmente, desde Vox en Aragón consideramos necesario revisar el marco regulatorio de protección de los espacios naturales por ser excesivamente conservacionista y poder generar inseguridad jurídica. Hay que reelaborar de manera integral cada uno de los planes básicos de gestión y conservación de espacios protegidos Red Natura 2000 y de los planes básicos de gestión y conservación de valores Red Natura 2000, contando con la participación de perfiles técnicos, las entidades locales y sectores productivos, agricultores, ganaderos, cotos de caza, asociaciones de pescadores y micológicas y empresas turísticas, entre otros colectivos que pueden resultar afectados, tal y como el Grupo Parlamentario Vox en Aragón propusimos para su precipitada aprobación. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, cuando quiera tiene usted la palabra. Presidenta, lo primero que nos gustaría decir es la necesidad de un plan forestal. Es necesario por diversos aspectos. En primer lugar, también por esa emergencia climática que existe, por esa escasa ordenación actual en nuestros montes. Tenemos unas cifras muy bajas y es necesario avanzar. Este plan forestal, además, parte de un buen proceso de participación, un proceso de participación con colectivos, agentes sociales, personas que directamente están implicadas en la gestión de nuestros montes. Hasta 154 entidades han participado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner en valor también ese proceso de desarrollo de un plan forestal que tiene 6 ejes estratégicos que van a tener que desarrollarse durante los próximos años, con ejes tan importantes como la conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural, la prevención, la protección, la salud, la seguridad y defensa del monte aragonés. Además, incluye partes importantes para Chunta Aragonesista, como es la cuestión del empleo verde, algo muy necesario porque va a permitir fijar población en el territorio, que va a permitir que se cree empleo. Por lo tanto, hay que ponerlo en valor y avanzar en esa línea. Además, vamos a hablar de cogobernanza del monte, un punto muy importante. Este plan tiene que servir durante los próximos años para que haya una gestión sostenible de todo ese patrimonio natural que suponen los montes aragoneses. Hemos apoyado diversas enmiendas de ganadería extensiva, de mejora de la coordinación, de una enmienda que habla de regular los accesos en determinados espacios cuando haya riesgos meteorológicos. También enmiendas que van en la línea de garantizar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, creo que es un momento importante y es algo muy necesario que aprobemos este plan forestal. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno al Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señor Escartín, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. 1. Nos comprometimos con tener en esta legislatura un plan forestal en Aragón. Lo tenemos. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar en la comisión que no iba a llegar, que no iban a cumplir? Pues aquí lo tenemos. 2. Se ha hecho con un enorme proceso participativo y quien cree en la participación sabe que esto es difícil, que esto es arduo, que si tenemos que evaluar, hacer un diagnóstico y hacer propuestas para cómo gestionar de forma sostenible los montes, hay un montón de personas y de entidades que quieren participar, a veces con ideas muy distintas e incluso antagónicas. Y han sido 150 entidades de todo tipo, instituciones, gente que sabe mucho de desarrollo local, gente que está en el sector de la madera y en el sector forestal, colectivos que defienden el medio ambiente, organizaciones agrarias, profesionales, agroambientales, de turismo, de actividades recreativas, todo tipo de centros de investigación, de formación, ayuntamientos. Al final ha sido un proceso arduo que comenzó en el año 2016. Tercero, ¿cuándo se ha concretado?
con Podemos en la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. Esto es así. Se ha hecho una revisión de lo que había hecho, se han hecho los trámites pertinentes de evaluación del impacto ambiental, todo lo que son las consultas que hay que hacer a diferentes organismos para finalmente, antes de que termine la legislatura, poderlo debatir aquí, en la sede de la soberanía popular aragonesa, en las Cortes de Aragón. Y ahora lo importante, que es lo que se ha conseguido, pues un hito relevante para que en los próximos años nos ocupemos con una herramienta útil para la gestión forestal sostenible, de manera muy sintética, en 5 ejes fundamentales. 1, el principal, conservar nuestros montes en el mejor estado natural posible. 2, prevenir la salud y la seguridad en los montes, que esto es como decir la salud y la seguridad de todas las personas en Aragón. 3, desarrollo socioeconómico, es decir, que pueda haber actividad profesional, que pueda haber gente que extraiga la madera, que recolecte setas, que participe en actividades turísticas, recreativas, que el monte esté vivo de humanidad. 4, una mayor cultura forestal. ¿Y esto cómo se hace? Con más investigación, más información, más formación a todos los niveles. Y 5, lo que estamos haciendo aquí, un marco normativo y una nueva gobernanza que dé certezas a la gente, que permita una simplificación de los trámites para que sea mucho más fácil lo que estaba comentando. ¿Y todo esto cómo se hace? Se hace con voluntad política y con presupuestos. Voluntad política, la que ya hemos demostrado. Presupuestos, hasta ahora 65 millones de euros que ya están encima de este plan forestal y que va a permitir que todas estas medidas se pongan en marcha. Solamente en Aragón, desde el año 2020, somos la comunidad autónoma con más hectáreas certificadas en nuestros montes, 147.000 hectáreas. Esa es la dirección, no partimos de cero. Ya se está trabajando, pero va a haber un arduo camino por delante, porque desgraciadamente tenemos cada vez más sequías, erosión, grandes incendios y tenemos un reto colectivo por delante ingente. Satisfactoriamente celebro que nunca antes en la historia ha habido un Ejecutivo y un Parlamento que se ha tomado tan en serio la gestión forestal. Hemos celebrado en estos últimos 4 años un montón de debates y tenemos una oportunidad enorme para preservar, para conservar nuestros montes, pero también una gigante oportunidad de desarrollo socioeconómico en nuestro territorio. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Domínguez. Gracias, señor presidente. Bueno, el otro día en la comisión ya estuvimos hablando del plan de gestión forestal. Ya tenemos un plan de gestión forestal. Yo lo primero que tengo que decir es que no he presentado propuestas de resolución. No he presentado, después de presentar 5 comparecencias, 4 proposiciones no de ley, 5 interpelaciones y 7 preguntas, señor Olona. Ya lo tenemos aquí. 7 años de dar por el saco. De dar por el saco con el plan de gestión forestal. Porque si ha habido alguien que ha dado por el saco, he sido yo. Y bueno, ya tenemos aquí el plan de gestión forestal. Yo, de todas las maneras, la inmensa mayoría, tanto de Izquierda Unida, del PP como de Vox, de las propuestas de resolución, las he votado a favor, la inmensa mayoría, porque son cosas buenas, pero vienen en el plan. ¿Cuál es la clave del plan de gestión forestal, señor Olona? Depende quién lo gestione, será un buen plan o será un desastre de plan. Y depende cómo se gestione, será un buen plan o será un desastre. Ha estado en exposición pública. Aquí ha habido infinidad de asociaciones, infinidad de grupos de personas, infinidad de biólogos, infinidad de gente que ha opinado sobre este plan y se han recogido la inmensa mayoría. Es un plan que ya lo tenemos encima de la mesa. Ahora es a ver qué hacemos. Es un plan que contempla el desarrollo y la protección. ¿Quién ha oído al señor Escartín del 2015 al 2019? ¿Cómo ha cambiado este hombre? ¿Pero cómo ha cambiado este hombre? Madre mía, de ser un radical ahora ya resulta que ya habla del aprovechamiento del monte, que nunca había hablado del aprovechamiento del monte. Allí no entraba el que tocaba la sidiritis o el que tocaba el escarabajo a la cárcel. No, que lo conocemos ya, hombre, que lo conocemos ya. Pero ¿cómo ha cambiado este hombre? Es que vienen elecciones y claro, nosotros no estamos muy bien, pero ellos están bastante jodidos también, ¿eh? Así que, ¿qué quieres que te diga? Es la realidad, es la realidad. Ahora ya te digo, ahora ya por favor. Ahora ya contemplamos el desarrollo. Madre mía, ya no es solo protección. Por eso digo que este Podemos aún puede hacer algo, pero vuelvo a repetir, esa gestión espero que no caiga en manos de Podemos, porque me fío de ellos lo mismo que nada. Entonces, vamos a ver, señor Olona, a usted no lo sé cómo irá tampoco, pero en estos 2 meses
dejé todo preparadico porque, vamos a ver, usted siempre ha hablado de desarrollo y eso yo se lo tengo en cuenta. Usted siempre ha hablado de desarrollo. Es fundamental. Ahí tenemos el monte. Hay que protegerlo. Nadie lo niega. Hay que intentar evitar los incendios forestales. Hay que intentar hacer gestión forestal. Pero también hay que sacar recursos de ese monte. Y ese monte, esos recursos, sabe perfectamente que algunos de ellos no es que habría que darlos, es que hasta nos pagarían. Nos pagarían. Así que, manos a la obra, plan de gestión después de 7 años y pico. Ya era hora, pero desde luego, señores, si este plan forestal quieren que sea real, lo gestionen como realmente está, que yo no lo niego, porque todo que viene en el plan forestal, bien gestionado puede ser bueno. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Pues bien, llega a final de legislatura y tras múltiples despropósitos, incluso chapuzas de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, al cuatripartito le han entrado las prisas y, como el papel lo soporta absolutamente todo, nos traen un plan forestal para dejar su impronta. Señorías, este plan forestal, ya lo dijimos en comisión, llega tarde y llega mal. Tras 8 años de espera, no es el mejor plan forestal que podían haber presentado, ni mucho menos, ni es el que nos hubiera gustado, ni es el que Aragón necesita. Traen un plan forestal que se rinde a los intereses conservacionistas de unos pocos, sin contar con el territorio y sin contar con los sectores implicados. Este plan necesita una enmienda a la totalidad, pero como ya saben que por cuestiones del debate parlamentario esto no es posible, hemos presentado una serie de propuestas, en concreto 25, que intentan paliar alguna de sus carencias. En primer lugar, se saltan la Ley de Montes y, conforme a la misma, el plan forestal debería revisarse cada 5 años y no cada 10, como ustedes plantean. El plan forestal debe contemplar, cosa que no hace, una memoria económica. Debe contar con un diagnóstico estratégico del medio que identifique debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tampoco hay una evaluación de los recursos, tanto humanos como materiales, necesarios para sacar el plan forestal adelante. Echamos en falta medidas e iniciativas que reactiven la economía del medio rural y primen la actividad productiva sobre la conservacionista. Entendemos que es necesario cuantificar las diversas fuentes de financiación a las que se refiere el propio plan forestal. Tampoco explican, y entendemos necesario, en qué consiste ese nuevo modelo de operativo de prevención y extinción de incendios del que hablan en el plan forestal, y además tampoco revelan el detalle de esos cambios ni el coste de los mismos. Es como el secreto mejor guardado y del que parece que nadie es conocedor. Entendemos, y así lo hemos planteado, que se debe renovar de manera inmediata la flota de vehículos de los agentes de protección de la naturaleza y mejorar los medios materiales y las infraestructuras con las que se ponen a disposición del operativo. Es necesario reactivar los aprovechamientos madereros, así como el resto de productos forestales y las labores de silvicultura preventiva, apostando por la colaboración público-privada y por las empresas aragonesas del sector. Hay que apostar decididamente por la ganadería extensiva como herramienta de prevención para conservar nuestros montes y aplicar también incentivos fiscales en la realización de esas tareas. En definitiva, el plan forestal debería apostar por solventar el déficit de este Gobierno en materia forestal, un déficit que se pone de manifiesto con la presentación de este plan forestal, que se pone de manifiesto en este plan forestal, y además se pone de manifiesto la nula y nefasta política que maneja este Gobierno en materia de gestión forestal. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Grupo Parlamentario Socialista, señora Jimeno.
Gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Como todos ustedes saben, el pasado 14 de febrero llevamos a comisión el debate del Plan Forestal de Aragón. No vamos a negar que ha sido un proceso más largo de lo que nos hubiese gustado y muy complejo también. Ha sido objeto de mucho análisis, nada de improvisación ni de prisas, como usted decía, señor Romero, mucho análisis, estudio, arduo trabajo y sometido, por supuesto, a participación ciudadana y también interna de los profesionales del propio departamento. Con lo cual nos encontramos ante un documento muy completo y que ha pasado muchos trámites y evaluaciones hasta perfilarse definitivamente. Quería destacar la relevancia estratégica que tiene para este Gobierno el avanzar definitivamente en la planificación forestal, siendo la ordenación de montes una línea de trabajo esencial por su importancia tanto en la conservación de los valores naturales de los bosques como para poder realizar un adecuado aprovechamiento de los mismos y, por supuesto, generar valor añadido y economía en las zonas rurales. Por tanto, destacar que no solo es un documento de planificación, sino que viene apoyado por una de las mayores inversiones que se han hecho en gestión forestal. El plan se conforma en torno a una serie de pilares estratégicos que ya se han comentado, presididos por un eje transversal y prioritario de fomento y desarrollo de la planificación forestal de Aragón, potenciado por la simplificación administrativa. Hablamos de conservación de la biodiversidad forestal y del patrimonio natural aragonés, de la prevención, protección, salud, seguridad y adaptación del monte ante los actuales riesgos existentes, de incorporación del sector forestal aragonés a la bioeconomía para su desarrollo socioeconómico sostenible y potenciación de la economía en las áreas rurales. Y también hablamos de desarrollo y mejora del conocimiento, la información y la cultura forestal aragonesa. Y, por supuesto, de un modelo de gobernanza del monte aragonés, con el que se pretende que sea el territorio el centro y tenga la gestión propia de sus montes bajo el paraguas de la Administración Pública del Gobierno de Aragón. Sí quería señalar que el diseño de la estructura del Plan Forestal de Aragón es muy similar a las articuladas en otros planes autonómicos. Ya lo comenté en la comisión, el de las Islas Baleares, por ejemplo, el Plan Forestal de Galicia o la Agenda Forestal Navarra, que son algunos ejemplos. No es un as que nos hayamos sacado así por arte de magia de la manga, sino que está perfectamente alineado con los planes de otras comunidades. Sometemos hoy a votación una serie de propuestas de resolución presentadas por diferentes grupos parlamentarios y la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista es mejorar el documento. Hablamos de una estrecha vinculación con la ganadería extensiva, de la mejora de la coordinación entre la conservación de la biodiversidad y la gestión forestal, de la estabilización laboral del operativo o de la colaboración público-privada, por citar algunas de ellas. Quiero terminar poniendo en valor la importancia de los montes aragoneses, un patrimonio que son la riqueza de su medio rural y una oportunidad de desarrollo socioeconómico sostenible. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Jimeno. Procedemos, pues, a la votación de las propuestas de resolución presentadas al Plan Forestal de Aragón. Se votarán por el orden de registro. Propuestas de resolución presentadas por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Votamos la propuesta de resolución número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 1, en contra 49 y 15 abstenciones. Decae dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 63, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad. Votamos la propuesta de resolución número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 35, en contra 30, ninguna abstención. Queda aprobada dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 4. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 4, en contra 49 y 12 abstenciones. Decae dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 50, en contra 3, 12 abstenciones. Queda aprobada dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 6. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 2. Perdón, ahora sí que pido la repetición por mí mismo. La pido yo y me la acepto. O sea que votamos otra vez la propuesta de resolución número 6. Votamos la propuesta de resolución número 6. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 63, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta de resolución. Pasamos a votar la propuesta de resolución número 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 27, en contra 34, 3 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 8. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta de resolución. Y votamos la propuesta de resolución número 9. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 58, en contra 7 y ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada dicha propuesta de resolución. Pasamos a votar las propuestas de resolución. ¿Sí? Bueno, digo. Votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón. En primer lugar, la número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 30, en contra 35, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 30, en contra 33, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 30, en contra 35, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Y votamos la propuesta de resolución número 5. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 30, en contra 34, ninguna abstención. Queda pues rechazada dicha propuesta. Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Y en primer lugar votamos la propuesta de resolución número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 63 emitidos, votos a favor 30, en contra 33, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 64 emitidos, votos a favor 31, en contra 33, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 30, en contra 35, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Propuesta de resolución número 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 63 emitidos, votos a favor 54, en contra 9, ninguna abstención. Queda aprobada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 6. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 19, en contra 33 y 12 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidas, votos a favor 28, en contra 34 y 3 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 8. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 30, en contra 35, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 9. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 19, en contra 35 y 11 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta. Perdone, señor presidente, ¿podemos hacer una nueva votación de esta propuesta de resolución? Gracias. A votar la propuesta de resolución número 9. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 19, en contra 34 y 12 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 10. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 64 emitidos, votos a favor 27, en contra 34, 3 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta. Propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 11. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 30, en contra 35, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 12. Comienza la votación. Finaliza
la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 29, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 13. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 14. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 63 emitidos, votos a favor 29, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Propuesta de resolución número 15. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 15, en contra 35, 15 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 16. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 29, en contra 34 y una abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 17. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 27, en contra 35 y 3 abstenciones. Queda rechazada dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 18. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 45. Por favor, ¿podemos repetir la votación? Por supuesto. Votamos, pues, la propuesta de resolución número 18. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 43, en contra 9 y 12 abstenciones. Queda aprobada dicha propuesta de resolución. Votamos la propuesta de resolución número 19. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 56, en contra 9, ninguna abstención. Queda aprobada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 20. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 21. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 22. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 57, en contra 5 y 3 abstenciones. Queda aprobada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 57, en contra 7, ninguna abstención. Queda aprobada dicha propuesta. Votamos la propuesta de resolución número 24. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 45, en contra 8 y 11 abstenciones. Queda aprobada dicha propuesta de resolución. Pasamos a votar la propuesta de resolución número 25. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34 y ninguna abstención. Finalizada la votación de la propuesta de resolución, turno de explicación de voto. Izquierda Unida, no. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox. Sí, señor Morón. Señor presidente. Nada, lógicamente lamentar que no se hayan tenido en cuenta las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Eran propuestas que iban dirigidas fundamentalmente a concretar el papel que la ganadería extensiva ha de desempeñar en esta gestión forestal. Lamentamos que no se haya tenido a bien incorporarlas al plan de gestión. Por favor. Y tampoco entendemos realmente cómo se va a poder realizar una gestión forestal si no se revisan los planes de gestión de los espacios naturales, porque realmente son planes que limitan mucho la actividad dentro de esos espacios. Prácticamente, en algunos casos, incluso el poder deambular por los mismos, ¿no? Por lo tanto, el poder introducir máquinas o el poder realizar un aprovechamiento de los recursos del bosque, pues entendemos que es prácticamente imposible. Pero bueno, esperemos en cualquier caso que se pueda ir avanzando en la gestión forestal y que poco a poco el sentido común se vaya embebiendo a este Gobierno y se pueda ir contando cada vez más con la ganadería extensiva. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. Tan solo, presidente, como no he hecho referencia a las votaciones de las resoluciones en mi intervención, decir que todo lo que ha sido aprobado estaba según lo previsto, porque está todo incluido en el plan de gestión forestal que hoy echa a andar y que es un instrumento fundamental y vivo de planificación de la gestión forestal sostenible. No hay nada, incluso con nuestro voto en contra, que se haya aprobado con la mayoría parlamentaria que no ya esté incluido en el plan forestal. Por lo tanto, sigue avanzando y ha contado con el refirme de la mayoría de los grupos parlamentarios. Gracias. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer el voto favorable a algunas de las propuestas de resolución que habíamos planteado. Poner de manifiesto que el resultado de las votaciones nos reafirma todavía más en el convencimiento de que nuestro modelo de gestión forestal va por el buen camino. Porque, miren, han sido 8 años que no han servido absolutamente para nada en materia de gestión forestal, 8 años perdidos absolutamente. Y después de esos 8 años de abandono de los montes aragoneses, hubiera sido mejor que para traer lo que han traído no hubieran traído nada y hubieran dejado que hubiera sido el próximo Gobierno el que hubiera desarrollado el plan forestal. En cualquier caso, lo mejor de toda esta espera es que afortunadamente ustedes no van a tener tiempo para poder desarrollar este plan forestal. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Grupo Parlamentario Socialista, señora Jimeno. Sí, para ustedes, señorías, todos son chapuzas, todo es improvisación, pero yo me pregunto, ¿qué sería de la sociedad aragonesa si gobernara el Partido Popular? ¿Qué sería de nosotros? Y bueno, eso que no se ha hecho nada, yo les voy a poner simplemente 2 pequeños ejemplos. Pues algunas de las políticas que están plasmadas en este plan forestal ya se vienen desarrollando durante estos últimos años. Por ejemplo, la certificación de hectáreas forestales, que actualmente son 147.000, o los más de 6 millones que han ido destinados a que los ayuntamientos tengan su planificación de ordenación de montes al día. Lo importante es que tenemos un plan forestal que era necesario y, entre otras muchas cosas, pretende y busca la conservación de la biodiversidad forestal y del patrimonio natural y, sobre todo, la potenciación de la economía sostenible del monte. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Jimeno. Continuamos con el orden del día, con la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al objeto de informar sobre el dictamen emitido por la Mesa del Diálogo del Agua sobre política hidráulica y la revisión del Pacto del Agua de Aragón. Para su exposición, en primer lugar, tiene el turno de palabra
En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, su portavoz, el señor Pérez. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lamán. Bueno, no han sido como la canción de Sabina, 19 días y 500 noches, sino 15 meses y 14 reuniones, después de las cuales, por fin, hemos conocido el dictamen de los miembros de la Mesa del Diálogo del Agua, aprobado en la comisión el pasado día 1. 15 meses y 14 reuniones. Estaba barajándola con el señor Olona, si no me fallan los datos, que casi evocan más el famoso parto de los montes que el pacto del agua. Porque a la vista de lo que hay, lo primero que uno se pregunta es si para este viaje realmente hacía falta tiempo y alforjas. Yo recuerdo que esa mesa del diálogo, allá por junio de 2020, contó en un primer momento con 18 miembros, entre los cuales estábamos representados los grupos de oposición de esta Cámara. Pero al final, sin necesidad de ir a Sevilla, nos quedamos sin silla. De tal forma que solo ha sido posible escuchar como representantes de su Gobierno, con la oposición, por supuesto, fuera de juego, a Podemos y a Chunta Aragonesista. Es verdad que ha estado también presente el señor Darío Villagrasa, pero no como representante del PSOE, sino como experto. Ya ve usted, Podemos y Chunta decidiendo, en nombre del Gobierno, el futuro del Pacto del Agua en Aragón. Podemos y Chunta, lo cual viene a ser lo mismo que enviar a 2 veganos a comer al asador donostiarra, con todo el respeto y el afecto que siento hacia el señor Palacín y hacia la señora Jiménez de Podemos. Por supuesto que su presencia no estaba de más. Yo diría incluso que la mesa del diálogo del agua habría quedado coja sin su participación. Pero es que el problema no ha sido de presencias, ha sido de ausencias. No se entiende, salvo que el único interés fuera cumplir el expediente, pasar el trámite y poco más, que lo que debía ser una mesa de trabajo para enfrentarse con decisión a los conflictos enquistados del Pacto del Agua, particularmente con el foco puesto en Viscarrués, no se haya sentado en ninguna silla algún representante del Ministerio de Transición Ecológica, del Gobierno de España o de la Confederación Hidrográfica del Ebro, como si desde el organismo de Cuenca o desde el departamento de la ministra Rivera no tuvieran nada que decir o aportar en este debate que ha resultado cojo, ha resultado sesgado y vacío de contenido en sus resoluciones. Esas ausencias han sido el principal motivo de la emisión de un voto particular por parte de Ciudadanos, a pesar de haber votado a favor del dictamen. Y hemos votado a favor porque lo último que querríamos es echar más tierra encima de un pacto del agua que, bueno, nos resistimos a dar por muerto y enterrado definitivamente, como parece ser que sí están haciendo otros. Ni siquiera, fíjese, se ha valorado en el dictamen, y así lo hemos hecho constar en ese voto particular, las alegaciones de las comunidades de regantes del nuevo plan de Cuenca. Si es que incluso el nuevo plan de regadíos para el periodo 2022-2027, que para Aragón resulta tan vital como insuficiente, se aprobó antes de conocer las conclusiones de la Mesa del Agua. Primero fue el plan de Cuenca, después el dictamen de la Mesa del Agua. El carro delante de los bueyes. Yo creo que eso lo dice todo. Ya me dirá usted, señor Lamán, cómo se explica este sinsentido, si no es porque desde el minuto 1 se esperaba entre poco y nada de los trabajos de la mesa. Es verdad que el señor Olona ya nos previno de que no esperásemos grandes acuerdos ni grandes consensos reforzados para seguir avanzando sobre el plan inicial de 1992. Tampoco era un canto al optimismo el presidente de la mesa, el señor Eugenio Nadal, un verdadero experto, cuya competencia y conocimiento en la materia nadie puede poner en duda. Pero aunque la expectación era grande, al menos teníamos la esperanza de que el objetivo iba a ser destripar los asuntos verdaderamente espinosos y conflictivos relacionados con esas grandes obras judicializadas o cuando menos seriamente cuestionadas. No habrá vetos ni líneas rojas, dijo el señor Olona. Pondremos sobre la mesa un folio en blanco, sin prejuicios, para hablar y buscar el mejor acuerdo posible. Libertad absoluta para dialogar, para tratar los temas. Y uno se pregunta, ¿de qué han hablado exactamente? No es que no se hayan alcanzado acuerdos relevantes, es que ni siquiera se han abordado con un mínimo de profundidad esas iniciativas tan incómodas como necesarias para responder al espíritu del Pacto del Agua que nació con un amplísimo consenso hace 30 años para garantizar las necesidades presentes y futuras de Aragón. Hasta parece que el remedio, fíjese, en cierto modo ha sido peor que la enfermedad, porque lejos de afianzar ese consenso de hace 3 décadas, parece que hemos ido pues, hacia atrás, como los cangrejos de río, hasta el punto de ver incluso cómo el Partido Popular votaba contra el dictamen junto a Coagret,
cuya oposición a las grandes obras del Pacto del Agua es por todos conocida. Va a ser verdad que algunos sirven igual para un roto que para un descosido. Vamos, se trataba, señor Lambán, de identificar los aspectos más críticos del documento para su mejora y adaptación al contexto actual. No nos podemos conformar, como el señor Olona, pensando en que se ha conseguido un restyling o puesta al día del Pacto del Agua, adaptándolo a las nuevas normativas de cambio climático y de contaminación difusa. Mire, eso es como pasar por un taller de chapa y pintura, una vieja embarcación, sin arreglar el motor ni soldar las vías de agua. Al final, ¿qué pasa? Pues que el barco, en lo que es una vez pintado y ya sin bollos, pues es una chulada, pero tiene un problema, y es que el barco no flota. Y es lo mismo que le ocurre a nuestro Pacto del Agua, que aparentemente después de esos trabajos luce bien, pero no flota. Lo hemos llevado a talleres, pero no hemos entrado a abrir el motor, a destriparlo, a entrar a fondo, a mancharnos las manos de grasa. Hemos pasado de la ITV, salvaguardado algunas formalidades tras largos años de silencios, de olvidos, de sequía en inversiones y de superar la grave amenaza que en su momento supuso para Aragón el macrotrasvase del Ebro, que lo habría dejado definitivamente muerto. Ahora al menos está agonizando, está pachuchillo, pero al menos hay latido, ¿no? Por cierto, señor Lambán, ¿qué ha pasado con la reserva hídrica blindada por ley en nuestro Estatuto de Autonomía? Lo digo por el factor de corrección que se le ha aplicado en esa mesa del diálogo, reduciendo los 6.550 hectómetros cúbicos a poco más de 6.200. ¿A qué viene ese rejón en contra de lo dispuesto en nuestro estatuto? ¿Y a qué viene ahora decir que el Pacto del Agua no es un catálogo de obras, como ha dicho el señor Olona? ¿Qué es entonces el Pacto del Agua si no tiene el eje principal vertebrador en esas obras? ¿Para qué nació? Porque si al final resulta que estos son juegos florales, pues apaga y vámonos. Si al final resulta que no estamos trabajando para desenquistar los conflictos que impiden cumplir los compromisos adquiridos, para crear nuevas hectáreas de regadío en Aragón en lugar de perderlas, pues estamos haciendo un pan como unas tortas. Si es que al final lo del cambio climático y la contaminación difusa van a ser lo de menos, porque no va a haber suficiente paisanaje para tanto paisaje. Sin agua no hay futuro, ya no para atraer población al medio rural, sino para al menos poder asentar la poca que queda. Que esta mesa del diálogo del agua, viciada en origen por la ausencia de actores tan importantes y fundamentales como Riegos del Alto Aragón, podía ser un trampantojo gatopardista para cubrir el expediente y salir del paso, pues era algo que se podía sospechar. Pero es que, señor Lambán, creo que la maniobra para pasar de puntillas y evitar enfrentamientos en el seno del cuatripartito ha sido excesivamente descarada. Podrían haberse mojado un poquito más. Por mucho que el bueno del señor Olona quiera vendernos lo que a todas luces solo es humo. Con las obras de regulación que siguen pendiente de la cuenca del Ebro y con el futuro expectante de los regadíos que están por activar, siempre pendientes de las continuas moratorias y los palitos en la rueda que pone Podemos sobre la mesa, caben pocas componendas. Y yo soy el primero que entiende que gobernar en coalición no es fácil y supone que hay que hacer cesiones. Comprendo que uno no siempre gana, por amplia que sea su mayoría, en un gobierno de coalición. Usted ha ganado por ahora la partida de la nieve en el cuatripartito. Espero, de verdad eso digo, que gane también la de las renovables, pero me temo que la asignatura del agua, señor Lambán, se nos queda ya para septiembre. Yo le voy a escuchar ahora con mucha atención, pero también con preocupación, porque, fíjese, me inquieta mucho las conclusiones de ese dictamen absolutamente endeble, inane y vacío de contenido, sin una palabra, ni una mala palabra ni una buena acción. Pero me preocupa mucho más la valoración que usted puede hacer hoy aquí en esta tribuna. Por una razón, porque lo que ha resuelto la mesa del diálogo del agua es coyuntural, es reversible. Y yo, de hecho, espero y confío que la próxima legislatura podamos darle la vuelta sin tener que vernos condicionados por los discursos trasnochados y populistas del señor Pedro Arrojo y de todos aquellos que le bailan el agua, nunca mejor dicho. Pero, de verdad, me resultaría sorprendente que alguien como usted, que en determinados momentos ha demostrado firmeza y altura de miras en los temas más complicados, más peliagudos y conflictivos para el futuro de nuestra comunidad, subiera hoy aquí, se llenara de orgullo y satisfacción, como decía aquel, con el dictamen de un grupo de 11 personas cuyo trabajo y buena voluntad hay que valorar y agradecer, pero que ojalá más pronto que tarde acabe siendo de jure papel mojado, como yo creo que ya lo es de facto. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Señor presidente, su turno.
Señor presidente, señoras y señores diputados, en otras materias, pero desde luego en materia hidráulica, señor Pérez, yo he sido siempre absolutamente claro y tajante en la defensa de unos puntos de vista y en la defensa de unos intereses de las gentes del medio rural. Lo era antes y lo sigo siendo ahora, y desde esa firmeza me considero bastante satisfecho del resultado de esta mesa del agua, que desde luego no traslada la visión que pueda tener el Partido Socialista del asunto. Entonces no se trataría de un pacto. Y como es un pacto, lo que traslada es el mínimo común denominador de todas las partes que se han sentado a la mesa. Y para mí no es baladí, sino todo lo contrario, el hecho de que todos los regantes y todas las organizaciones agrarias hayan estado de acuerdo con este documento, en el que, insisto, las posiciones del PSOE no se han visto modificadas ni alteradas lo más mínimo. Nosotros seguimos absolutamente alineados con la defensa del Pacto del Agua, que es un instrumento formidable antes y ahora, y creemos además que este acuerdo alcanzado en la Mesa del Agua fortalece ese pacto y le da vida a ese pacto. Se la da en tanto en cuanto sigue planteando los asuntos que el desarrollo de los tiempos, el desarrollo de las legislaciones, el desarrollo de la evolución climática le va imprimiendo, como ha ocurrido siempre, porque el Pacto del Agua no son las tablas de la ley que Moisés bajó del Sinaí. El Pacto del Agua ya ha experimentado modificaciones a lo largo del tiempo, y algunas de esas modificaciones han sido muy sustanciales, son concretamente las que ocurrieron en el año 2006. Y los acuerdos alcanzados, señor Pérez, insisto que en modo alguno son menospreciables. Los acuerdos alcanzados son importantes y, sobre todo, tienen la virtualidad de ser sustentados por quien entiendo son los principales interlocutores de este pacto, los principales suscribientes de cualquier tipo de acuerdo en materia de agua, que son las organizaciones agrarias y los sindicatos de riegos, los sistemas de riegos. Con la reserva hídrica no se renuncia absolutamente a nada, simplemente se recomienda que a la hora de establecer los cálculos consultivos se haga una reducción de 200 hectómetros cúbicos respecto a la reserva del estatuto, porque se está observando que hay una disminución en cuanto a las aportaciones hídricas, que quizá puedan ser corregidas al alza cuando esté definitivamente recrecido el embalse de Iesa, pero por ahora se recomienda que se reduzcan las pretensiones consultivas en 200 hectómetros cúbicos simplemente para no generar expectativas falsas. Se prioriza, como no puede ser de otra forma, los abastecimientos de la población al 100%, pensando fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza y en el embalse de Iesa como madre nutriente del suministro de Zaragoza y su entorno. En materia de regadíos se hacen reflexiones bien interesantes. Se habla de que carece de sentido mantener por más tiempo la incertidumbre respecto a previsiones y respecto a expectativas en cuanto a la potencialidad de Aragón para aumentar superficies regadas. Se hace una reflexión interesante en el sentido de que la mayor parte de las obras pendientes, que no anuladas ni eliminadas del Pacto del Agua, que la mayor parte de las obras pendientes están en la margen derecha del Ebro, que el principal problema que tienen esos regadíos es que con el actual sistema de financiación es materialmente imposible que los regantes acometan las obras de transformación correspondientes, y se recomienda a las instancias que tienen que adoptar las decisiones, que es fundamentalmente el Gobierno de España, se recomienda que en aras a políticas relacionadas con la despoblación y al desarrollo agrario, si se quieren realmente transformar en regadío esas partes de la margen derecha, se cambie radicalmente el sistema de financiación de esas transformaciones, haciéndolas mucho más asequibles. Se habla de mantener vivos y de tratar de sacar adelante cuanto antes el plan director de la cuenca del Matarraña. Evidentemente se pone el dedo en la llaga cuando se habla de que en la margen izquierda lo fundamental que queda por resolver es la regulación del río Gállego, la solución definitiva para
para riegos del Alto Aragón, que no se abordan y se les da una solución definitiva complementaria de la balsa de Almudévar, porque en este momento no hay un acuerdo para acometer esa solución definitiva que se sujete a las prescripciones legales existentes al respecto, sobre todo impuestas desde Europa. Se habla de que en la cuenca del Júcar debería haber una reserva estratégica para el cultivo de trufa en Gúdar-Jabalambre. Se habla de modernizaciones de regadíos en determinadas zonas concretas de la comunidad y se habla, y fíjese si es una declaración bien nítida y bien contundente, se habla de culminar los grandes sistemas de riego de Bardenas y de Monegros y de manera más complementaria impulsar pequeñas manchas de regadío social en aquellas zonas donde haya posibilidad de demanda. Y se incide en algo que es de pura justicia, se incide en que se han de potenciar los planes de compensación económica, social y ambiental fundamentada en las bases reales que precisan las cantidades a invertir y las necesidades de las zonas donde se invierte. Lo de las emisiones difusas, señor Pérez, no es ninguna cuestión menor, no es ninguna cuestión anecdótica, no es ninguna cuestión adjetiva. Este Gobierno lleva unos años trabajando en aquello en lo que más eficaz puede ser la política contra el cambio climático desde el elenco competencial de una comunidad autónoma, que es justamente esa, la reducción de las emisiones difusas. Hemos modificado al alza los objetivos que nos planteamos hace 3 o 4 años en cuanto a los plazos y al volumen de emisiones difusas que hay que reducir, muchas de las cuales proceden de la actividad agropecuaria. Estamos con una maravillosa colaboración público-privada con Tervalis a punto de alcanzar una solución definitiva para el asunto de los purines y para el asunto de la fertilización mineral, que tiene que ver directamente con la salubridad de las aguas, que tiene que ver directamente con el estado de las aguas, y eso para cualquier persona que sintonice con las actuales necesidades impuestas por el cambio climático me parece una cuestión absolutamente sustantiva. Se habla de la limpieza del río, se incluso llega a admitir, lo cual es algo impensable hace algún tiempo, la utilización de la palabra dragados para determinadas actuaciones puntuales en el río, pero sobre todo se priorizan una serie de acciones que, por cierto, no son brindis al sol, sino que ya tienen incluso consignaciones presupuestarias, como estos días hemos estado aprobando en el Consejo de Gobierno y que yo he anunciado también hace unos cuantos días más en relación con actuaciones que simplemente en estos últimos días suman la cantidad de 5 millones de euros para actuar en el río Ebro. En resumidas cuentas, señor Pérez, creo que en modo alguno se puede infravalorar el trabajo hecho en esa comisión de muchos meses. No es fácil hablar de esta cuestión en Aragón ni en ningún otro lugar, aunque creo que los únicos que lo estamos haciendo somos los aragoneses. No es fácil alcanzar acuerdos, evidentemente alcanzar acuerdos de máximos está fuera del alcance de cualquiera de nosotros, está fuera del alcance de todos los actores, porque hay visiones encontradas, pero insisto, lo fundamental no se toca ni en una coma, me refiero a cuestiones como las grandes obras, las 4 obras que en este momento están en funcionamiento. Se desarrolla, en mi opinión, a la perfección el plan hidrológico, que frente a las críticas que se han hecho desde algunos sectores, incluido de manera absolutamente legítima y respetable su partido, creo que es un gran plan hidrológico que nos sitúa a la cabeza de España en cuanto a la transformación de secano en regadío sin ningún tipo de discusión y, desde luego, a la cabeza de todas las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro. Lo decía usted y creo que es de justicia señalarlo, la comisión, la mesa del diálogo ha estado presidida por un hombre, por un aragonés que seguramente es uno de los mayores conocedores de la problemática del agua, uno de los mayores expertos en materia de agua, me refiero a Eugenio Nadal, y aprovecho la ocasión para agradecerle el trabajo realizado y para felicitarlo. Y, desde luego, este acuerdo de la mesa del agua, este acuerdo de la Comisión del Agua, lejos de dejar el Pacto del Agua
como estaba. Siempre habrá que poner en valor, porque también es una singularidad aragonesa, lo que significa ese pacto del agua y la necesidad de mantenerlo vivo. Y, desde luego, lo que estamos haciendo, señor Pérez, es mantenerlo vivo. Y mantenerlo vivo es, de vez en cuando, someterlo al debate, someterlo a reflexión, añadirle los nuevos elementos que las circunstancias van poniendo sobre la mesa del debate hidráulico y tratar de mantener en la mayor medida posible grandes consensos. Desde luego, reunir a la Comisión del Agua para producir disensos sí que es algo que no merecerá nunca la pena. Otra cosa es que algunos se empeñen en el disenso porque fuera del disenso son incapaces de hacer política. No es el caso de usted y, en todo caso, esa abstención que al final manifestaron es algo que, desde el punto de vista del Gobierno, le agradezco. Gracias, señor Lambán. Su turno de réplica, señor Pérez. Gracias. Mire, señor Lambán, pasa un poco lo de siempre. El dato mata el relato. Y el dato en este caso es contundente. A día de hoy, 30 iniciativas de las que figuraban en el Pacto del Agua en 1992 han desaparecido. Y alguien podrá decir, bueno, eran obras menores, no tenían tampoco, en fin, no eran determinantes, no eran estructurales, pero le voy a decir que sí, en la medida en que hay un dato que todavía lo corrobora más. Esas 30 obras a las que me refiero significan 730 hectómetros cúbicos menos. Mucha agua, créame, sin la cual no podemos garantizar ni por asomo las necesidades presentes y futuras de los usuarios. Más datos. Hace 2 días hemos sabido que los regantes de Bardenas van a iniciar una campaña complicada y con restricciones. Yesa está en prealerta por sequía y con reservas muy escasas. Yesa, un proyecto de los que va retrasado. Desde Almudévar llegan también noticias preocupantes, según las cuales llenar el embalse va a costar el doble del tiempo previsto inicialmente, con el consiguiente coste energético en las operaciones de bombeo. ¿Qué significa eso? Pues mire, eso significa que el sistema de riegos del Alto Aragón, que es el más importante de la comunidad, puede verse también comprometido por culpa de las restricciones. Y en este contexto no sé si podemos renunciar a 10, a 15, a 30 obras del Pacto del Agua, pero lo que no podemos renunciar es a 730 hectómetros cúbicos que se nos van por el sumidero del sinsentido si no encontramos una alternativa. Mire, ya no solo hablando de regadíos, ahora que veo al señor Aliaga allí a su lado, pensando también en las energías renovables y en el hidrógeno verde, la cantidad de agua que hace falta para poder promover este tipo de energía. Renovables, regadíos, agua, son temas estrechamente relacionados. Podemos, por tanto, filosofar, podemos hablar del sexo de los ángeles, pero yo creo que lo mejor es ser realistas y aceptar que con Podemos y con Chunta, como representantes del Gobierno que usted preside en esa mesa del agua, ha pasado lo que tenía que pasar, que nos hemos quedado en dique seco, nunca mejor dicho. Si tenemos que aceptar balsitas frente a embalses, como propone el señor Pedro Arrojo en sus ensoñaciones, no vamos a avanzar ni vamos a llegar a ningún puerto. Eso sí, evitaremos el conflicto y, como se suele decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero, presidente, no era ese el objetivo de la mesa, no lo era. Al contrario, se trataba de coger el toro por los cuernos, no habrá vetos, no habrá líneas rojas, y abordar los temas más conflictivos y más espinosos con un folio en blanco, sin miedo a hablar de Yesa, sin miedo a hablar de Mularroya, sin miedo a hablar de Vizcarrués, cosa que se ha evitado en todo momento. Aquí lo que ha primado es el vamos a no hacernos daño, como en el viejo y célebre chiste del dentista. El rey está desnudo, señor Lambán. Con el Pacto del Agua seguimos teniendo el elefante en la habitación sin atrevernos a dar soluciones reales a los problemas reales. ¿Por qué? Sencillamente porque nos ponemos a hablar de idílicas balsitas internas, donde incluso poder volar la cometa, obviando que para ello son necesarios unos mínimos de regulación en la cuenca. Se lo dije una vez, ha faltado valentía, con mayúscula, y ha sobrado arrojo, también con mayúscula. Y esta asignatura queda pendiente ya para la próxima legislatura, donde puedo asegurarle que, si de nosotros depende, va a ser posible trabajar en una versión .0 y remasterizada del Pacto del Agua en Aragón, con una letra acorde a la música, donde los conflictos, que por supuesto existen y van a estar ahí, se identifiquen de forma clara y se estudien uno a uno por separado para su resolución.
No es posible alcanzar acuerdos, dice usted, por lo menos en el amplio, en lo que son los grandes acuerdos. Bueno, pues habrá que intentarlo. Lo que nosotros propondremos, lo avanzo hoy, es despolitizar totalmente el debate, quitarle la broza de los prejuicios y las ideologías y dejarlo en manos de expertos. Empresas expertas las hay, con las que tampoco se ha contado ahora en este debate de la Mesa del Agua, a partir, eso sí, de la iniciativa social y la participación ciudadana para mediar en la resolución de esos conflictos y alcanzar acuerdos. No se rían tanto algunos porque efectivamente si se despolitiza algunos no comen. Hay precedentes de éxito en este sentido. En mi partido solemos decir que imposible es solo una opinión y de hecho lo vamos a demostrar el próximo 28 de mayo. Termino ya. Hace un par de días dijo usted que si renunciábamos a la unión de estaciones de esquí nos estaríamos pegando un tiro en el pie y estoy de acuerdo. Nos estaríamos pegando un tiro en el pie igualmente si a la hora de abordar la implantación de las renovables en Aragón no fuéramos capaces de impulsar con agilidad y con premura la transición energética, el autoconsumo y el consumo de proximidad. El agua, tema clave también. Pero mire, renunciar a recuperar el consenso del 92 y romper el nudo gordiano de los conflictos para garantizar las necesidades de agua presente y futuras de Aragón a través de un plan actualizado y realista, sin miedo a hablar de lo que haya que hablar, no va a ser un tiro, no va a ser un tiro en el pie, sino una ráfaga de metralleta en las dos extremidades. Algo imperdonable e injustificable en unos momentos en los que hablar de turismo, hablar de renovables, hablar de regadíos es algo fundamental para nosotros. Y para ello, los aragoneses necesitamos no uno, necesitamos los dos pies para correr más que nunca y evitar que nadie consiga sacarnos de la pista bien por la derecha o bien por la izquierda. Es mucho lo que está en juego, señor Lambán. Fíjese si es mucho lo que está en juego, que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Y el agua es fundamental para poder hablar de futuro en Aragón. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Bien, señor Pérez, tenemos una visión notablemente distinta respecto a esta cuestión porque yo tengo la absoluta seguridad de que con este acuerdo de la Comisión del Agua no solo no se ha retrocedido, sino que se han asentado convicciones, se han asentado políticas y se ha empezado a abrir camino a otro tipo de políticas que nos van a centrar cada vez más obligatoriamente en los próximos años. Las 4 obras fundamentales que en este momento están en construcción, de las del Pacto del Agua, siguen adelante y garantizadas además por el plan hidrológico y no han sido en absoluto cuestionadas en esta Comisión del Agua que acaba de terminar. Usted llama balsitas, no sé si refiriéndose a la de Almudévar, que es de 120 hectómetros cúbicos. Vaya balsita, una balsita de 120 hectómetros cúbicos. Usted habla de despolitizar el debate y resulta que lo que nosotros estamos hablando es justamente de lo importante que es que regantes y organizaciones agrarias que se supone que están fuera de la politización del debate hayan suscrito este documento, que es lo que fundamentalmente le da valor. Yo no estoy orgulloso de haber impuesto ningún tipo de punto de vista por parte del Partido Socialista. Estoy orgulloso y satisfecho porque los regantes y porque las organizaciones agrarias lo han aprobado y eso le da un valor inconmensurable. Señor Pérez, no ha decaído ni una sola de las obras incluidas en el Pacto del Agua del 92, salvo aquellas que por acuerdo se ha decidido que decayeran. En el plan hidrológico no se limita ninguna de las obras, simplemente se es realista, se dice que de aquí al 27 bastante haremos con terminar las 4 que en este momento están en marcha, que son las 4 más importantes, no decae ninguna de las demás y las demás se dejan a expensas de futuras planificaciones y sobre todo a expensas de que haya demanda de riego para esas obras, porque en este momento, como le he dicho antes, y esto se ha hablado en la Comisión del Agua, en este momento en esas zonas de la margen derecha del Ebro no hay demanda de riego porque el sistema de financiación vigente no es lo suficientemente competitivo para que los regantes puedan transformar sus regadíos y, por tanto, si no hay demanda de riego, ¿para qué vamos a hacer obras de regulación de ríos y para qué vamos a habilitar embalses?
pongamos los bueyes por delante del carro y no el carro por delante de los bueyes. No hagamos embalses para no utilizarlos jamás. Primero decidamos cómo activamos el interés de los regantes por transformar sus regadíos y después hagamos embalses. Y yo creo que ese es el orden natural de las cosas. Mire, hablar a estas alturas del señor Arrojo, yo le confieso que, en fin, la política poco a poco se va liberando de determinadas ideas y de determinados debates. Desde luego, los que produjo el señor Arrojo en su día, yo entiendo que están absolutamente eliminados. Y desde luego me parece injusto que siempre se esté acusando a Chunta y a Podemos, etcétera, etcétera, de que son los que ponen palos en la rueda, de que son los que entorpecen los desarrollos y demás. En este grupo y en esta Cámara hay un grupo que entorpece mucho más en este momento el desarrollo de los regadíos y la actualización del Pacto del Agua que Podemos y Chunta, y lo digo con toda claridad. Quitémonos anteojeras y veamos las cosas como realmente son. Se dijo que habría un debate sin vetos a plantear cualquier tipo de cuestión y desde luego no ha habido ningún veto a plantear ningún tipo de cuestión, aunque hay cuestiones que son mayoritarias en cuanto al sentir de la sociedad y en cuanto al sentir de la política, como Yesa, como Mularroya, como Santa Olea o como las soluciones que se le vayan dando a Viscarrués, que evidentemente como son mayoritarias se han visto reflejadas en esa Comisión del Agua y no va a haber marcha atrás en esas obras y desde luego no habrá marcha atrás en actuar en la margen derecha del Ebro cuando haya regantes que necesiten agua, señor Pérez. Esto me parece de absoluto sentido común y hoy por hoy no hay demanda de riego en esa parte del territorio porque las condiciones financieras no lo permiten. Transformar el regadío cuesta mucho dinero y en determinados sitios cuesta muchísimo más dinero. El plan hidrológico, insisto, es una excelente pieza para seguir progresando en Aragón, para seguir regulando en Aragón, para seguir aumentando regadíos en Aragón. Me parece que, en fin, es ser demasiado injustos con nosotros mismos como aragoneses, desechar la excelente noticia de que somos la comunidad autónoma que más está transformando regadío. Me parece injusto que en una planificación hidrológica el 61% de los regadíos de la cuenca vayan a hacerse en Aragón, 38.000 hectáreas concretamente, frente a las 13.000 que se van a transformar presumiblemente en Cataluña, o las más de 30.000 que se van a modernizar, y si no se modernizan más es porque los agricultores no tendrán capacidad económica para hacerlo. En la limitación de la modernización no la dan tanto los embalses ni la dan desde luego las políticas de los gobiernos, sino la capacidad financiera que puedan tener los propios agricultores. En definitiva, señor Pérez, creo que con dificultades, no tanto como se quisiera, esto ocurre con todas las políticas públicas, pero se va avanzando notablemente y desde luego creo que como sociedad, como país, como comunidad podemos sentirnos muy orgullosos de los pasos que se están dando y de los pasos que está dando además este Gobierno, señor Pérez, porque en Aragón desde finales del siglo XX no se transformaba ni una sola hectárea y este Gobierno ha puesto en marcha la transformación de 28.000 que al fin y a la postre y cuando se aplique definitivamente el plan hidrológico serán 39.000 y si se modifican los planes de financiación de regadíos y podemos entrar en la margen derecha, pues podremos llegar a 60 o 70.000 en los próximos años. Desde luego, en este Gobierno hay distintas sensibilidades respecto a la cuestión de los regadíos, pero como siempre hemos hecho, al final, en las cuestiones en las que no estamos de acuerdo, prevalecen visiones que normalmente en estas materias compartimos el PAR y el Partido Socialista, de avanzar en regadíos y de avanzar en regulación, evidentemente, de manera razonable, de manera sostenible y compensando adecuadamente a los territorios que experimenten en sus municipios la realización de esas obras hidráulicas. Gracias, señor Lambán. Turno para el resto de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Buenos días, gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. Hoy debatimos sobre el resultado del dictamen de la mesa de diálogo que, tras 15 arduos meses de trabajo,
bueno, pues arrojó por unanimidad en su seno un acuerdo que es el que se sometió el otro día a la comisión, y yo quiero empezar por ahí. Acuerdo es fondo y forma, acuerdo es lo que se consigue alcanzar, evidentemente todo el mundo se mueve de sus posiciones, pero también el cómo se garantizan los espacios de debate oportunos para que esos acuerdos, pues de alguna manera, sean nutridos en las diferentes fases de su elaboración. Y lo primero que hay que decir, señorías, es que en esa reunión de la comisión no hubo debate. Sí se podían exponer las posiciones particulares, obviamente no podía ser de otra manera, pero hubiera estado bien poder debatir tal y como determina la ley que rige cómo funciona ese órgano consultivo de participación y de búsqueda de consensos. Dicho esto, bien saben que Izquierda Unida se abstuvo en la votación de ese dictamen. Y se abstuvo partiendo de varias cuestiones. En primer lugar, de haber votado favorablemente la composición de la mesa de diálogo, porque para nosotros el diálogo es fundamental en esta cuestión. Y seguimos pensando que el diálogo y la mediación son claves para generar espacios de debate que sirvan para, con profundidad suficiente y con honestidad absoluta, resolver entre todos y entre todas conflictos que nos siguen atravesando, señorías, y este debate al final va a ser prueba de ello, porque no vamos a hablar de lo que se alcanzó en la mesa, sino de otras cuestiones. Para hablar de qué tenemos que hablar ahora en esa búsqueda de consensos, de las necesidades, evidentemente, de agua de nuestra comunidad, pero también de los nuevos retos a los que tenemos que hacer frente. Hay que incorporar elementos básicos como la realidad de la emergencia climática, el modelo de desarrollo, la depuración. Debatíamos el otro día en el ámbito de la Ley de Desarrollo de Agricultura Social y Familiar la necesidad de primar un modelo frente a otros modelos, en fin, una serie de cuestiones que son las que tienen que estar en la cabeza de todos a la hora de abordar esa cuestión. Y reconocemos los esfuerzos de la mesa por llegar a ese acuerdo, pero hoy toca valorar si el resultado de ese acuerdo realmente está a la altura de los retos, como decía, que afrontamos. Y a juicio de Izquierda Unida, la respuesta es que no, es que este acuerdo, no suficientemente, este acuerdo puede servirles a los grupos que conforman el Gobierno para decir que han cumplido un acuerdo incluso de conformación del mismo, ¿no? Un acuerdo cuatripartito, pero desde luego, a juicio de Izquierda Unida, no resulta de la ambición suficiente como para dar respuesta a los conflictos hidráulicos que siguen, como decía, enquistados, y sobre todo a muchos retos, muchísimos retos que tenemos por delante y que de alguna forma deben jalonar lo que sea una actualización definitiva del Pacto del Agua. Un Pacto del Agua que está vivo como está vivo este debate. Esta es la clara expresión de lo mismo. Esta legislatura hemos debatido en innumerables ocasiones, como en todas las legislaturas, y por lo tanto ese Pacto del Agua tiene que estar sometido a esa revisión como un documento vivo, y en eso compartimos posición y planteamiento, porque Izquierda Unida participó en el 92 en todos los debates de actualización del mismo debate, y con esa misma vocación de búsqueda de encuentro vamos a seguir haciéndolo. Elementos que recoge que nos pueden parecer correctos. De entrada, hay que huir de programaciones que generan frustración. Hay que centrar el debate en otras cuestiones, hay que hablar de viabilidad a medio y largo plazo, hay que evitar derroche de recursos, y eso es cierto. Y hay alguna cuestión que incide en esta dimensión. El tema de la incidencia en el cambio climático, en los caudales de la cuenca, que supone una rebaja de la reserva hídrica por cuestiones objetivas, de sentido común, climatológicas y evidentes. Ahora bien, habrá que dar traslado también a la planificación en materia hidráulica y de infraestructuras, y eso es un debe pendiente. Tenemos claro, además, que todo ello debe dejar meridianamente claro que cierre el paso a cualquier tentativa trasvasista, a la que tampoco se renuncia por parte de las derechas con claridad meridiana, y por lo tanto eso también hay que decirlo encima de la mesa, un blindaje claro del tema del no al trasvase. Y también amplía, introduce la sostenibilidad en escenarios futuros y los nuevos demandas. Amplía la garantía de cumplimiento de los planes de restitución, que nos parece correcto, y se insta a terminar con la incertidumbre de la ampliación de nuevos regadíos, que es correcto también por una cuestión de sentido común, señorías, estableciéndose criterios para el reto de la depuración de aguas residuales. Ahora bien, hay cuestiones que no compartimos y por eso no votamos a favor. Hay que hablar de los elementos conflictivos, hay que hablar de Yesa, de Viscarrués y de Mularroya, entre otras cuestiones, porque siguen suponiendo un conflicto en esta comunidad y posiciones enfrentadas, y hay que intentar resolver esa cuestión. Hay cuestiones que no nos parece correctamente, sobre todo cómo se trabaja el tema de la contaminación de aguas. Tenemos un 24,2% del total de los municipios situados en zonas vulnerables. Hoy salió una noticia en prensa sobre lo que eso supone para la salud también. Y esto no se puede achacar a un cambio normativo que lo único que hace es dotar de mayor protección a las personas, su salud y el medio ambiente. Esto se debe a que hemos estado virtiendo
barbaridades, de porquerías a nuestros ríos, y eso hay que atacarlo, y hay que atacarlo de otra forma, y a nosotros ahí no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo tampoco con que todo se fíe a la colaboración público-privada, ya lo sabe, señor presidente. Para nosotros es el sector público y, sobre todo, cuando hablamos de un tema como este, de salud pública y de primer orden ambientalmente hablando, que requiere del concurso de todos y de todas. En resumen, acabo ya porque no me queda más tiempo, un dictamen que a nuestro juicio supone pues una falta de ambición que quizás es hasta donde podíamos haber llegado, pero desde luego no se puede calificar de un avance sustancial en la revisión del Pacto del Agua. Se avanza en alguna cuestión, pero no se abordan los debates nucleares, conflictivos que siguen y urgentes que siguen atravesándonos. Así que queda mucho por negociar, queda mucho por mediar y queda mucho por dialogar. Y allí es donde encontrarán, como siempre ha estado, a esta formación política Izquierda Unida. Gracias. Señor Sanz, Grupo Aragonés. Señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, como todos saben, nuestra posición siempre ha sido, yo creo que es la que tendrían que tener todos los aragoneses, que es intentar que el agua siga siendo un eje y un motivo central de lucha y defensa también por esos intereses de una de las regiones más ricas en Europa, me atrevería a decir, en cuanto a este recurso tan preciado, en el que siempre yo creo que la gran mayoría de los aragoneses, por no decir todos, siempre han arrimado el hombro o deberían arrimar el hombro conforme a retos y desafíos y conforme también a posibles problemas el día de mañana, y que es verdad que en el momento en el que estamos pues se enfrenta también a una serie de circunstancias complejas, ¿no? A mí me encantan dos frases. Hay una que dice: no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Eso que parece que es un dicho antiguo, es importante que sigamos luchando para que sigamos apreciando el valor del agua y que no se seque el pozo. Y en segundo lugar, y es algo más pactista y dentro del ADN aragonés, es aquella que dice que toda clase de gobierno se sustenta entre pactos y compromisos. En Aragón tenemos un claro ADN pactista, tenemos un claro ADN en la defensa de lo nuestro ya desde la Edad Media, y en definitiva, en ese sentido, el hecho de que hablemos del Pacto del Agua, nos guste más o nos guste menos, pongamos en valor cada uno nuestras visiones, aquello en lo que coincidimos y también las diferencias, yo creo que hablar del Pacto del Agua en Aragón ya de salida es buena noticia. Que naturalmente yo creo que en el fondo coincidimos todos, sí. En la forma, probablemente no todos. Nuestra posición, la del Partido Aragonés, siempre ha sido clara. La defensa de las obras que sirvan para acumular agua, naturalmente cumpliendo con todo tipo de normativas y compromisos medioambientales. Pero en ese sentido hemos sido siempre muy claros. Respetar todo lo que tiene que ver con el equilibrio y la cohesión territorial. Hemos sido claros. La defensa del medio rural. Hemos sido claros. Y eso lo hemos plasmado en este acuerdo en donde, de amplia base de gobierno, en donde no coincidimos en la forma, en el tema del agua, pero sí que coincidimos en ese fondo que es la defensa de algo principal para Aragón como es el agua, para intentar apreciar el valor del agua y que no se seque el pozo. En ese sentido, el Partido Aragonés siempre hará una defensa a ultranza, también del pacto, también a la hora de llegar a acuerdos, también a la hora de defender lo nuestro y también a la hora de intentar que entre todos hagamos una defensa común dentro de los marcos normativos y de los diferentes planes hidrológicos. Que naturalmente lo que hemos tratado podría haber sido mejor, sí, claro. Peor, seguro. Seguro. Con lo cual, vaya por delante también reconocer la altura de miras que ha existido siempre en la mesa y en la Comisión del Agua, y lo quiero hacer extensivo a ese diálogo permanente que ha mostrado siempre el consejero, el señor Olona, en donde me consta que ha tendido la mano a todo el mundo, a todas las partes, en aquellos puntos donde ha coincidido la visión, como en aquellos puntos con los que no ha coincidido. Y miren, es que de la cuenca del Ebro, no sé si lo saben sus señorías, el 95% del agua se destina a la agricultura. El 95% del agua. El 3% al ciclo humano. 4%. El 2-3% a la industria y el 1% a la ganadería. Esa es la realidad. No sé si son conscientes.
¿Y por qué digo eso? Porque también nos enfrentamos a unos retos y desafíos que también, en nuestra humilde opinión, hemos puesto en valor más allá de las obras, más allá del equilibrio territorial, que es la eficiencia, la sostenibilidad, la digitalización de procesos, todo eso que nos han oído hablar multitud de veces. Bueno, la tecnología está gran parte también del remedio a muchos de los problemas que tiene el agua. Y luego hablaremos de las márgenes y hablaremos de los problemas y hablaremos de aquellas obras donde, si no hay cierta demanda, ¿para qué hacerlas? Pero bueno, nosotros siempre reivindicaremos el poder desarrollar infraestructuras que sigan modernizando los regadíos de nuestra zona. Nosotros nada más poner en valor esos dos aspectos principales que hemos dicho. En primer lugar, lo importante de seguir trabajando unidos para que no se seque el pozo, y en segundo lugar, que esas mesas, esas comisiones del agua son los mecanismos ideales para que en Aragón, independientemente de cómo pensemos, sigamos poniendo ese bien tan preciado como es el agua. De los retos y desafíos en cuanto a energías, en cuanto a cómo aprovecharlos, bueno, mañana si quieren escuchen al señor Aliaga en la interpelación, seguro algo, pero en ese sentido sigamos entre todos arrimando alrededor de ese bien tan preciado como es el del agua. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón no será cómplice de la liquidación del Pacto del Agua de Aragón. El dictamen de la Mesa de Diálogo de Agua de Aragón, al que hemos votado en contra, pretende justificar el fracaso de su Gobierno y de los gobiernos autonómicos anteriores, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, en la decepcionante ejecución de las obras del Pacto del Agua, en base a postulados que no compartimos en absoluto. La irrelevancia política de los gobiernos autonómicos de Aragón para exigir al Gobierno de España de turno un mayor compromiso en el aumento del regadío demuestra que en el tema del agua a Aragón no le ha ido tan bien con el estatuto. Mire, le voy a dar un dato. Tras 30 años, la capacidad de embalse de Aragón tan solo se ha incrementado en un 14%. Yo creo que es bastante demostrativo. Tal y como manifestamos en nuestra explicación de voto al proyecto del Plan Hidrológico del tercer ciclo 2022-2027, como las estimaciones de afección del cambio climático sobre los recursos hídricos están en continua evolución, hablar de una reducción de las aportaciones naturales en la cuenca debido al cambio climático del 20%, nada más y nada menos del 20%, según los resultados de análisis empleados para el periodo 2070-2100, supone condicionar en exceso los usos y el tratamiento de un recurso básico como es el agua. Y todo ello en base a unos posibles efectos del futuro cambio climático que no quedan suficientemente fundamentados, pero que bien sirven de excusa para criminalizar a nuestros agricultores y ganaderos y para hacer recaer el peso de la transición ecológica sobre los hombros de la clase media en forma de impuestos verdes. De otras cuestiones que se han incorporado al dictamen estamos de acuerdo, como la necesidad de alcanzar un buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, mejorar las prácticas agroganaderas e industriales que consigan evitar la contaminación de las aguas y de la consideración del agua de dominio público, de titularidad pública y no adscrita a ningún territorio ni perteneciente a nadie en exclusividad, sino al común de los ciudadanos del país. Y pese a afirmar tal cosa, que no es más que una evidencia, se afirma que la reserva hídrica planteada no puede servir como justificación para plantear futuros trasvases desde la cuenca del Ebro. Desde Vox rechazamos la cerrazón a la conexión de cuencas y a la solidaridad entre regiones excedentarias y deficitarias, la negativa a ampliar el regadío o desarrollar obras de regulación, todo ello decisivo en la vertebración del territorio que contribuye a frenar el abandono de la tierra y a hacer más productivas y competitivas las explotaciones. Las obras de regulación son imprescindibles para lograr acumular recursos en los periodos de sequía y para evitar daños en casos de riadas. Apostar por una soberanía alimentaria exige explotaciones con acceso al agua y hablar de sostenibilidad y eficiencia en el uso del agua y oponerse a la construcción de más regadíos o embalses es un sinsentido. Respecto al tratamiento dado a las avenidas extraordinarias,
Desde nuestro Grupo creemos que se deben reforzar las labores de prevención de daños mediante un programa de conservación de cauces rurales y urbanos que restituya la capacidad de evacuación necesaria, abordando la limpieza de los sedimentos acumulados, así como otras actuaciones territoriales que reduzcan la exposición e incrementen la funcionalidad de las llanuras de inundación, previa realización de los estudios precisos y del pertinente control. La ampliación de las zonas inundables y la obligación de alternar los cultivos en dichas zonas apuntada en el dictamen nos genera dudas y puede generar inseguridad jurídica. Desde nuestro Grupo siempre hemos pedido que se aborden planes más ambiciosos. Las inversiones realizadas hasta el momento en el Ebro son millonarias, pero no son más que parches, y lo peor de todo es que los resultados obtenidos son muy limitados. En los últimos meses se ha dado el visto bueno a actuaciones que suponen 3 millones de euros, por ejemplo, en el tramo Sobradiel-Torres de Berrellén, 2 millones de euros para el tramo de Lucén y Remolinos y Alcalá y 1,5 millones de euros de indemnizaciones a los afectados de la última riada a través del Decreto Ley 1/2022, que no dejan de ser actuaciones reactivas o de aseguramiento puntual de los cascos urbanos exclusivamente. Actuaciones que, evidentemente, no podemos negar que son necesarias, pero que consideramos muy insuficientes. En conclusión, para Vox en Aragón, este dictamen no consigue alcanzar un equilibrio entre el buen estado del dominio público hidráulico y la satisfacción de las diferentes demandas presentes y futuras a través de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo del agua. Deja pendiente de definir las líneas estratégicas que den respuesta a las necesidades de la sociedad aragonesa, las obras hidráulicas consideradas prioritarias y la defensa común de los intereses de Aragón en la tramitación de los planes hidrológicos, teniendo en cuenta su posterior encaje en un proyecto más amplio de ámbito nacional, como defendemos desde Vox, bajo el principio de solidaridad y del bien común, con respecto a la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas y que permita una gestión eficiente del agua. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. Lo primero que hay que decir es que la mesa de diálogo es un cumplimiento del acuerdo de gobierno, el punto 94. La mesa nacía con el objetivo de identificar cuestiones que eran críticas dentro de la gestión del agua, de un tema muy importante en Aragón, que nos ha hecho salir en numerosas ocasiones a la calle. Junta Aragonesista consideramos que era un debate necesario, un debate complicado, muy complicado, para poner encima cuál es la situación del agua en Aragón en este momento. Hablar de lo que nos une, pero también hablar de lo que nos separa. Me gustaría destacar el proceso, me gustaría destacar el diálogo, todo el trabajo desarrollado durante más de un año para obtener el documento. ¿Es el documento de Junta Aragonesista? No, no es el documento de Junta Aragonesista, ya que hay temas que no compartimos, de allí que haya votos particulares en un par de puntos del dictamen, pero es un documento que avanza, que introduce temas que consideramos muy importantes para ahora, pero también para el futuro. En cuanto al dictamen, tenemos discrepancias, por ejemplo, en un tema conocido como es el embalse de Yesa, uno de nuestros votos particulares. De todos es conocido nuestra postura, es uno de los conflictos del agua, de los que hemos hablado en numerosas ocasiones en estas Cortes. El otro voto particular es todo lo relacionado con el cambio climático y su relación con la regulación. El cambio climático no se introduce como nos gustaría. Cuando se hace, no estamos para nada de acuerdo con cómo se introduce en el dictamen. Pero el dictamen tiene aspectos muy positivos, introduce cuestiones que son muy importantes en este momento y, como decía anteriormente, lo serán todavía más en un futuro. En el dictamen se habla de depuración, esencial para mejorar la calidad de nuestros ríos. Además, se refiere a los núcleos más pequeños, buscando que se definan mejor los habitantes equivalentes para evitar sobredimensionamientos. Unos sobredimensionamientos en las obras que eran habituales en Aragón hasta el año 2015 y que gracias al Gobierno anterior y a este se ha cambiado. Se empieza a hablar de los territorios afectados, de los ayuntamientos afectados por obras hidráulicas para que tengan alguna compensación. Para Junta Aragonesista hubiésemos ido más lejos. En este punto hubiésemos hablado de reversión pública de estas infraestructuras, pero consideramos que es un avance importante incluirlo. Se habla de los planes de compensación para los territorios afectados por las obras hidráulicas, algo que hasta ahora no se hablaba nunca, un punto muy necesario incluir, porque hay que tener en cuenta también a los afectados por estas obras hidráulicas, que en muchas ocasiones son los grandes olvidados. Ahora esperemos que las confederaciones nos escuchen y realmente cumplan
y realmente se tengan en cuenta esas compensaciones económicas y sociales, pero también las compensaciones ambientales. Se habla también de contaminación difusa, un problema muy importante que en los próximos años, si no se controla, nos puede llegar a poner en numerosos problemas. En las zonas afectadas se piden mejores prácticas. Yo creo que es importante incluir eso en un dictamen de estas características con el objetivo de reducir la contaminación. Se introduce también el riesgo de inundaciones. Se habla de ellas, otro problema grave que, por desgracia, cada vez es más habitual y ante el que hay que trabajar para minimizar sus afecciones lo máximo que se pueda. Desde luego, el dictamen, como decía, no es el documento de CHA, pero creemos que introduce puntos muy importantes y que hace unos años sería imposible que en una mesa de estas características se pudiera llegar a hablar de esa forma. En definitiva, estamos hablando de un trabajo intenso, como decía al principio, de una búsqueda de acuerdos desde la diferencia, algo que hay que poner encima de la mesa, para que se pudiese llegar a los mayores puntos de acuerdo. Era muy necesario sentarse a hablar desde diferentes ámbitos, desde diferentes posiciones, desde posiciones diferentes, buscar acuerdos. Como decía anteriormente, no es el dictamen de Chunta Aragonesista, nos faltan algunas cosas, también nos sobran otras, pero pensamos que es positivo, que es un avance, que por fin se hable, que por fin se plasme en un dictamen temas que en otros momentos serían imposibles y que espero que nos sirvan para avanzar todavía más, para mejorar, porque este trabajo tiene que continuar. Un documento sobre el agua tiene que ser un documento vivo, tiene que ser un documento que nos permita volvernos a sentar en una mesa, que nos permita seguir hablando y que, sobre todo, que nos permita llegar a conclusiones y que avancemos en temas que irán apareciendo, que seguirán estando allí y que, desde luego, tenemos que adaptarnos a diferentes situaciones, diferentes escenarios, como el que decía, de cambio climático, tan necesario para tener en cuenta cuando hablemos de temas como es el agua. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Bueno, gracias por traer de nuevo este gran e importante tema al debate parlamentario, aunque otra vez no ha habido debate, aquí cada uno ha dicho sus viejos mantras y poca escucha o poco avance. Yo me considero una de las pocas personas de esta Cámara que me he leído los planes de Cuenca durante muchos años y, por tanto, a veces decís unas cositas que dicen ustedes que… Bueno, lo primero, muchísimas gracias de corazón a todas las personas que habéis estado reunión tras reunión en esa mesa sentados, porque creo que ha sido una gran labor de encuentro, de conversación, de diálogo y, por tanto, muchas gracias. No obstante, creo que esto que hemos firmado, que hemos apoyado, ni cumple el pacto de gobierno, porque no son procesos de mediación, ni es una revisión del pacto del agua, pues porque el pacto del agua de entrada incumple la ley, porque hay ya unos planes de Cuenca que revisan esos supuestos acuerdos y porque ese pacto del agua sigue siendo ilegal, injusto y no factible. Con lo cual, evidentemente, para revisar ese pacto del agua lo que hay que hacer es descartarlo, destruirlo y construir nuevos consensos. Se ha perdido una gran oportunidad para desatascar alguno de los conflictos reales que hay en Aragón y entiendo, y volveremos a hacerlo en cada una de las opciones que se nos den, que volveremos a ser los constructivos, porque es sin duda que el movimiento Fundación Nueva Cultura del Agua y todos los grupos políticos o grupos de afectados que hemos estado formando parte de ello, somos los más constructivos, los que hasta ahora hemos puesto, porque todos los demás han pedido que nosotros cedamos. Entonces hemos ido cediendo, hemos ido formando, hemos ido aportando
razones para evolucionar y para conseguir resolución de conflictos. Y volveremos a pedir mediación porque hay ejemplos de éxito. Ya nombraban ustedes a Rojo, con los casos de Santa Liestra o el Matarraña, casos de éxito donde la mediación ha sido la forma de conseguir que se regule el agua, que es lo que todos necesitamos. Entonces, un poquito de respeto, por lo menos, y reconocimiento en ese sentido. Procesos de participación real y una de las cosas que ya se ha dicho muy importantes de este texto, que no es un acuerdo ni una revisión del Pacto del Agua, es que aparecen o se reconocen por fin nuevos conceptos como la contaminación difusa, esa herencia maldita que estamos dejando para nuevas generaciones, esa adaptación imprescindible al cambio climático o esos riesgos de inundación que hasta ahora se obviaban, que sin duda son los problemas más grandes que tenemos ahora mismo sobre la mesa. El futuro del Pacto del Agua, insisto, descartarlo y buscar acuerdos en el marco legal, técnico y científico. Entre otras cosas, el negacionismo al cambio climático o el intentar darle la vuelta al concepto del cambio climático para justificar obras injustificables sigue siendo una barbarie. Ustedes dan datos de incumplimiento de ese pacto. Yo les voy a pedir un dato que siempre obvian y es el dinero público dilapidado en embalses que no se están usando. Son muchos millones de euros públicos por razones que en su día demostramos testiculares, permítame la expresión, y no respondían a razones técnicas. Con lo cual, por favor, nunca más obras faraónicas que no solucionen problemas. El voto particular se centraba en dos conceptos que hemos presentado: la regulación como herramienta a la adaptación al cambio climático. Antes, como bien ha dicho el presidente, hay que analizar qué es lo que queremos regar o qué es lo que queremos utilizar, aprender a adaptarnos, cultivos, etcétera, y gestionar, muy por encima de poner más hormigón. Y el tema de Yesa, que también es otra de las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, creo que no se han leído la normativa o la obvian adrede. El abastecimiento de Zaragoza está ya contemplado como el primer uso de Yesa, no hace falta ni recrecer ni nada. Zaragoza tiene el agua más que justificado. Entonces, el recrecimiento es para aumentar regadío. O sea, en ningún caso va a ser para abastecer Zaragoza, porque la ley ya dice que lo primero que es el agua destino de Yesa es abastecimiento. Entonces, o están ustedes manipulando para justificar otra cosa, o lo que buscan es que en Zaragoza se paguen las obras del recrecimiento, porque por eso de la recuperación de costes. Por lo cual es evidente que aquí hay una manifestación, pero es más, hay unos sobrecostes. Empezó la obra con 113 millones de euros y por lo menos se han duplicado, si no cuatriplicado, y hay un ocultismo de la información severo. Ahora mismo, con los informes de seguridad que tenemos ya todos, ha quedado claro que no se asegura aguas abajo de Yesa la seguridad de las personas que viven, con lo cual lo primero es y luego ya veremos. Y eso es en lo que tendríamos que estar trabajando. Y no puedo dejar de hablar de la regulación del Gállego. De 193 kilómetros que tiene ese río, solo quedan sin regular unos 20. Por favor, ojo con los mantras. No busquen ustedes otra vez embalses por encima del río que hay que elevar, es decir, costes energéticos como es Almudévar, que son inasumibles. Y otra cosica, más gestión. Y aquellos territorios que han estado 30 años hipotecados, que hemos ganado los juicios y hemos descartado Vizcarroés, también son afectados por estas obras y, sin embargo, jamás los nombran. Más cuidados a los que ya han sido o son afectados. En resumen, ya hay leyes, normativas europeas, estatales, cambio climático, directiva marco del agua, plan de cuenca, cualquier pacto en Aragón dentro de ese marco para resolver conflictos. Allí estaremos siempre, en esa línea trabajaremos, porque es importante adaptarnos al cambio climático, es importante que todo el agua que tenemos en Aragón se use de la mejor manera y en esa línea siempre estaremos. Gracias. Denunciar esa vuelta a pedir el trasvase por parte de Vox, que es lamentable cuando todavía en casa no tenemos solucionado el tema del consumo correcto del agua. Gracias. Muchas gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Bueno, pues este debate viene a suplir a ese debate que no ha existido en esa mesa de diálogo del agua. Pero lo que sí que tenemos claro, señor Lambán, es que hoy usted nos viene aquí a contar, en primer lugar,
la derogación del Estatuto de Autonomía, la derogación en la concreción de esa reserva hídrica que se contempla de 6.550 hectómetros cúbicos y que por la puerta de atrás, sin ningún tipo de respuesta a quienes son los legítimos representantes y quienes tienen que tomar este tipo de decisiones, ha decidido proceder a esa reducción del 5%, llevándolo a 6.220. Una reserva hídrica que también está garantizada por el Pacto del Agua, un Pacto del Agua que, más allá de ser un documento técnico, como en algún momento se ha dicho aquí, es un acuerdo político que también, con amplio consenso y también refrendado por estas Cortes, contemplaba esa reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos. Es decir, ustedes, con este dictamen, lo que tratan es de cargarse las decisiones que corresponden a quienes legítimamente tienen la representación política de los ciudadanos y que son los diputados. Este informe viene a tratar de blanquear, a tratar de refrendar ese plan hidrológico de Cuenca elaborado con una total opacidad y que no tuvo el respaldo de los regantes por primera vez y que, como digo, con este dictamen se trata de respaldar las decisiones tomadas en ese plan que, por supuesto, fue previo a esta mesa de diálogo. Señor Lambán, una vez más, usted ha preferido poner por encima de los intereses de los aragoneses sus acuerdos de gobierno. Usted sabe perfectamente que si este dictamen se hubiera traído a estas Cortes, no hubiera tenido el apoyo necesario. Por lo tanto, lleva a cabo, una vez más, una falta de respeto a las instituciones, hurtando a los legítimos representantes, vuelvo a decirlo, políticos de los ciudadanos, las tomas de decisiones sobre una materia tan importante como es el agua, como es la política hidráulica, y usted, como ya lo hizo con el plan hidrológico del agua, vuelve a dinamitar el Pacto del Agua. Hay una segunda cuestión, y es que usted suprime de sus planes, suprime de la agenda política del Ejecutivo aragonés la palanca y el motor de desarrollo de Aragón, que son nuestros regadíos. Es obvio que usted se siente mucho más cómodo utilizando y expandiendo a lo largo de nuestros territorios otro motor de desarrollo que son las renovables y que son las placas solares, y usted, habiendo campado además a sus anchas en esta materia a lo largo de estos años, prefiere optar por otro tipo de desarrollo y por encima del interés y la predisposición de todas nuestras gentes del territorio a desarrollar, a seguir teniendo la posibilidad de ampliar estos regadíos. Y lo hace sin tener en cuenta a los regantes, y lo hace sin tener en cuenta, a las inversiones ya realizadas en regadíos. Señor Lambán, usted sabrá por qué, pero a usted le ha resultado más rentable a lo largo de estos años expandir las placas solares y los renovables por el territorio que seguir apostando por los regadíos, por el agua como instrumento de asentamiento de la población y como instrumento irrenunciable de seguir consiguiendo riqueza alrededor del agua. Además, señor Lambán, se vuelven aquí en este documento, igual que se ha hecho en el Plan Hidrológico de Cuenca, a renunciar a 30 obras de regulación, a renunciar a 30 embalses sin ningún tipo de alternativa, sin fijar otros puntos de almacenamiento, con la importancia, y lo reivindicamos aquí una vez más desde el Partido Popular, que esto tiene para impulsar actividades económicas, actividades agrícolas y actividades industriales. Y por último, señor Lambán, vamos allá a algo que a usted, ¿verdad?, y le gusta hacer en todas aquellas mesas donde lo que tiene que hacer es primar el diálogo, a intervenir en aquellas instituciones, en aquellas entidades que han sido siempre representación de intereses de consenso. Usted a esta mesa del agua, a quien ha mandado ha sido un comisario político. Es verdad que en esta mesa del agua no está la representación de todas las formaciones políticas, precisamente porque sabe que no hubiera alcanzado ese acuerdo, pero lo que sí que hace es mandar como experto, y el señor
Villagrasa sabe de sobra el cariño y el respeto que le profeso, no tiene nada que ver con ello, pero bueno, como experto, más bien sabemos que es licenciado en Derecho, especialista en el séptimo arte y nos suele deleitar de forma ingeniosa, creativa y divertida con algunas de estas referencias, pero desde luego experto en política hidráulica. Permítame que lo cuestionemos, porque lo que sí que sabemos seguro es que es el número 2 del Partido Socialista de Aragón y que ahí a esa mesa ha acudido como comisario político, coartando la labor de quien sí, aprovecho este momento para decirlo, ponemos en valor a los perfiles expertos en política hidráulica y en materia de agua. Pero desde luego usted tenía que cumplir un cometido que era el del acuerdo de gobierno con sus socios y, como digo una vez más, por encima del interés de todos los aragoneses. El Partido Popular está donde ha estado siempre, donde apostó por la aprobación y por el respaldo a nuestro Estatuto de Autonomía y a esa reserva hídrica, de la misma manera que lo estuvo en el Pacto del Agua, señor Lambán, refrendado en estas Cortes, y la sonrisa que hoy usted una vez más muestra en estas Cortes es que cada vez que viene aquí lo hace solamente para hacerlo en su propio interés, y el poco respeto que siempre ha demostrado al Parlamento lo vuelve a demostrar con esta mesa del agua, porque sabe que usted de aquí no se hubiera salido con este acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero. Grupo Parlamentario Socialista, señor Guillén. Gracias, señor presidente. Señorías, nos acabamos de enterar, señor presidente, que si en vez de presentar usted al diputado Darío Villagrasa hubiese presentado al inefable Manuel Pizarro, gran experto en relaciones bilaterales con el Gobierno de España, estos señores de aquí hubieran aplaudido con las orejas y seguramente hubieran aprobado el dictamen de la mesa del agua. No le cuento nada si usted hubiese puesto a un tal José Ángel Biel, también gran experto en relaciones bilaterales, que también hubieran aplaudido con las orejas. En fin, señor presidente, señorías, al Partido Socialista el acuerdo alcanzado le parece un avance importante en relación con el Pacto del Agua, que no solo se ha salvado, sino que además ha salido claramente reforzado. Lo cierto es que esa mesa de... Por favor, está en el uso de la palabra el señor Guillén. Continúe, señor Guillén. Por favor, continúe. No, les decía, si me dejan hablar, yo ya sé que lo que voy a decir no tiene mucho interés, pero en todo caso lo voy a decir para los que me quieran escuchar, que los antecedentes de los que venía precedido esta mesa de diálogo pues no eran muy halagüeños a la hora de que el Partido Popular y Vox pudieran aceptar lo que se ha aprobado en esa mesa del agua, porque evidentemente ya se encargaron ellos de votar el nuevo plan hidrológico de Cuenca, tanto el Partido Popular y Vox, rompiendo ellos sí ese pacto del agua que venía hecho ya desde el año 1992. Y me resulta bastante pintoresco la denominación que ha hecho la señora Vaquero, que ha hablado de dinamitar. Lo dijo también en el año 21 el señor Azcón, también hablaba de dinamitar el pacto del agua. Y es que ustedes de dinamita saben mucho, y si no que se lo pregunten a Ciudadanos o al Partido Aragonés. El rey de la dinamita de la política aragonesa se llama... Por favor. Y a nosotros nos parece que el señor Azcón lo que ha querido ha sido querer interpretar aquel papel de Clint Eastwood en la película Dinamita Joe, aquel disparatado western que todos tenemos en nuestra memoria. Porque claro, decir que con un documento de planificación hidrológica en el que Aragón va a ganar más de 38.000 hectáreas de nuevos regadíos y que supone el 61% de todas las hectáreas que se plantean para la cuenca en el marco temporal del 2027 es dinamitar el Pacto del Agua, en fin, es no entender absolutamente nada. Pero el Partido Popular está instalado en la política de la dinamita, también en materia de aguas. El partido que quiere ser alternativa de gobierno vota en contra del dictamen de la Mesa del Diálogo del Agua, que, por cierto, fue aprobado primero por unanimidad y solo después, en la segunda votación, en la comisión de la Mesa de Diálogo, es cuando se desmarca el Partido Popular, es cuando se desmarca Vox, es cuando se abstienen Izquierda Unida y Ciudadanos. Y que además en esta mesa se unen. Oiga, esto sí que es fuerte. Se unen con Coagret y con los grupos ecologistas votando en contra de lo que allí se ha aprobado. Ahora, señor presidente, mire, lo más importante de lo que se ha aprobado
es saber, además, en qué posición o qué posición han tenido los regantes. Oiga, es que tener agua sin regantes no nos sirve para nada. ¿En qué posición han estado los regantes? En el acuerdo. ¿En qué posición han estado las organizaciones agrarias? En el acuerdo. ¿En qué posición han estado los partidos de la derecha de Aragón? En la bronca, en la confrontación y en el desacuerdo. Por lo tanto, en la dinamita política pura y dura. Ahora, cuando nosotros les decimos que no son un partido de fiar, es que esto es lo que les estamos diciendo, es que no son un partido de fiar, pero además son un partido incongruente. Fíjense, el Partido Popular contaba con 2 votos en la comisión, el del propio partido y el del Ayuntamiento de Zaragoza, que votan en contra en la mesa de diálogo, pero sin embargo el representante del Partido Popular, que ha estado trabajando de una manera extraordinaria, no solo no emitió ningún voto particular, sino que además ha ejercido un papel destacado en aras del acuerdo. Así que vienen ustedes, se aclaran y nos lo explican. Vienen, se aclaran y nos lo explican. Y luego también nos cuentan esa confluencia en el voto con las organizaciones ecologistas tradicionalmente contrarias a la política hidráulica, porque esta sí que es buena. Lo cierto, señor presidente, es que a pesar de contar con un Partido Popular que está permanentemente en la bronca, en la desestabilización, en la crispación y en la radicalidad también en esta materia del agua, nosotros avanzamos en el acuerdo con la sociedad civil y con aquellos que quieren lo mejor para Aragón, huyendo de los extremos y acercándonos a los problemas reales a la sociedad. Ahora, el Partido Popular tiene un pasado y un presente en materia de agua. El pasado nos lo decía Casado, cuando venía por aquí, decía que él quería hacer un plan hidrológico nacional con un trasvase del Ebro. Feijóo no se atreve a tanto, pero oiga, los señores de Vox que dicen que son partidarios de un trasvase y quieren gobernar con estos señores, apañaos vamos. Pero oiga, hablan de la reserva hídrica, pero ¿cómo pueden hablar estos señores de la reserva hídrica? De la reserva hídrica, si estos señores aprobaron un proyecto del PAR, de la Ley de Ríos de Aragón, y el señor Rajoy fue al Tribunal Constitucional a hacer un recurso, y el Tribunal Constitucional dijo que la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de reserva de agua no era competente. Y de lo de los regadíos, la lección que nos ha dado la señora Vaquero de los regadíos es de nota. O sea, esta señora viene aquí a decirnos que nosotros no hacemos regadíos. Y tenemos más de 30.000 hectáreas de regadíos en funcionamiento y ellos en 4 años saben, señorías, cuántos regadíos hicieron. 0 hectáreas de regadío. 0 euros de inversión. Y claro, pues con esos antecedentes es verdad que, hombre, mucho de fiar no son ustedes. Les voy a decir algo para terminar. Este Gobierno ha conseguido que el plan muestre el compromiso para la modernización de regadíos de todos los proyectos aprobados por el Gobierno de Aragón en diciembre del año 21 y los que va a finalizar Seyasa en el año 27, que se van a financiar con fondos Next Generation y se van a poner en regadío más de 26.400 hectáreas. Este Gobierno ha conseguido que se respete la reserva hídrica de 6.500 hectómetros cúbicos a favor de la comunidad autónoma. Este Gobierno, desde el 16 hasta la fecha, ha comprometido 274 millones de ayudas para creación y modernización, movilizando una inversión de 552 millones, correspondientes a 34.700 hectáreas de modernización y 29.000 de nuevos regadíos. Y este Gobierno, les guste o no, ha fortalecido, a pesar de ustedes, el pacto del agua. Todo esto son usos. Lo suyo, señorías del Partido Popular, es dinamita. Dinamita para los partidos políticos que no están con ustedes y dinamita para el pacto del agua. Muchas gracias. Señor. Gracias, señor Guillén. Para contestar al resto de grupos, señor presidente, tiene la palabra. Tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Señor Sanz, creo que hay que leer bien las cosas y no dudo de que usted lo hace. Lo que recomienda el acuerdo de la Comisión del Agua no es rebajar la reserva hídrica prevista en el Estatuto. Lo que recomienda es que en este momento los cálculos de uso de agua que se hagan ahora mismo se reduzcan 200 hectómetros cúbicos respecto a la reserva del Estatuto, algo que yo creo que es perfectamente reversible en el momento en que se finalicen algunas de las obras en curso, sobre todo el recrecimiento de IESA, la regulación hiperanual que significa el recrecimiento de IESA y que probablemente podrá subsanar esa deficiencia de suministro que en este momento tiene la cuenca. Hay asuntos sobre los que no cabe volver atrás. De hecho, lo que no hubiera en modo alguno aceptado el Partido Socialista
y hablo como secretario general del Partido Socialista, es que se volviera atrás en obras que ya están en funcionamiento y que además cuentan con un apoyo absolutamente mayoritario de la sociedad aragonesa y de la política aragonesa. La Comisión del Agua debe mirar hacia adelante y, desde luego, no mirar hacia atrás y, mucho menos, insisto, con actuaciones que apoyan los regantes, que apoyan las organizaciones agrarias y que apoyan la inmensa mayoría de la política aragonesa, aunque algunos a veces no lo dejen demasiado claro por intereses puramente políticos. Señor Morón, poner en duda que este Gobierno que yo presido ha apostado por el regadío es ignorar las evidencias. Insisto, somos líderes en España en la transformación de regadíos. Y en Aragón, Aragón desde los años 90 no se transformaba una hectárea. Por tanto, poner en cuestión ese dato es simplemente desconocer la realidad. Y en cuanto a la decepcionante, utilizo sus palabras, ejecución de las obras del Pacto del Agua, le puedo decir que de las 151 inicialmente previstas en la cuenca del Ebro y del Júcar, se han finalizado 75 con una inversión muy importante. Las que se han descartado por acuerdo en la Comisión del Agua. La inversión total comprometida supera los 2.000 millones, que, teniendo en cuenta que la cifra total de inversión era de 3.300, es ni más ni menos que el 60%. Y lo que es más importante, las 4 grandes obras están en ejecución. Me refiero a Yesa, 1.079 hectómetros cúbicos, Mularroya, 130, la balsa de Almudévar, 169 hectómetros cúbicos y el recrecimiento de Santa Olea, 82 hectómetros cúbicos. Por tanto, siento tener que desmentir rotundamente sus palabras. Primero, en cuanto a la inejecución de regadíos por parte de mi Gobierno, yo presumo justamente de lo contrario, presumo de que mi Gobierno ha reactivado la transformación de secanos en regadíos, que estaba muerta desde hace más de 2 décadas, y, en segundo lugar, presumo de la buena salud del Pacto del Agua, que, con todas las dificultades que significan las obras públicas en este país, está avanzando, se está cumpliendo, e insisto otra vez, solo han quedado descartadas de las actuaciones iniciales aquellas que por acuerdo en la Comisión del Agua lo han hecho. Señores del Partido Popular, su cinismo no tiene límites. Pero esto ya es algo a lo que estamos acostumbrados. Defienden la modernización de regadíos y van a Egea a apoyar a los que se oponen a modernizar regadíos, por ejemplo. Esa es la coherencia que ustedes a todo lo que signifique oposición, a todo lo que signifique reñir, a todo lo que signifique bronca y a todo lo que signifique ruido, se apuntan con una vocación digna de mejor causa. Ustedes sabrán, pero desde luego mucha utilidad no le reporta eso al interés general de la comunidad. Es sumamente cínico que hablen de la reserva hídrica. Si el señor Rajoy la llevó al Tribunal Constitucional y ustedes se callaron vergonzantemente, se callaron vergonzantemente cuando toda la política aragonesa y toda la sociedad aragonesa rechazó aquella actuación de Rajoy, y ustedes se callaron vergonzantemente. Ustedes no tienen derecho a hablar de la reserva hídrica del Estatuto. Por favor. Señora, por favor. Han ido ustedes contra el criterio de los regantes. Han ido ustedes contra el criterio de las organizaciones agrarias. No traten de... Señora Vaquero, por favor. Por favor, han ido ustedes en contra de los regantes, han ido en contra de las organizaciones agrarias, y todo por seguir esa política del nuevo jefe del Partido Popular de cavar trincheras, de oponerse absolutamente a todo y de ser unos simples soldados de Feijóo dispuestos a tirarse por un abismo si el señor Feijóo se lo ordena, que eso es a lo que han quedado reducidos ustedes. Mire, señora Vaquero, ustedes designaron un experto. Ustedes designaron un experto para la ponencia del agua. El señor Jesús Ángel Lamuela. Este señor, Jesús Ángel Lamuela, el experto que designó el Partido Popular, en la ponencia de la Mesa del Agua votó a favor con entusiasmo del acuerdo.
Y ustedes, en la Comisión del Agua del Ayuntamiento de Zaragoza, y ustedes, qué coincidencia, desoyendo y desmintiendo a su experto de agua, votaron en contra por razones exclusivamente políticas. Insisto, políticas. Desmintiendo al propio, por favor, al propio experto que ustedes habían. Señor presidente, espere un momento. Se le ha escuchado, el presidente le ha escuchado en silencio. Simplemente ruego que se parezca lo más posible a ese silencio. Muchísimas gracias. Veo que sí que me hace caso. Continúe. Mayor inconsecuencia. ¿Les parece mayor demostración de que ustedes actúan exclusivamente por razones políticas? ¿Les parece más inconsecuencia que votar contra la opinión de su propio experto? ¿No creen que eso? Por favor, es una comparecencia. Usted ha tenido su turno de palabra. Tiene ahora el señor Lambán. Usted también estaba interpelando anteriormente al señor Lambán y no ha dicho nada. Continúe, señor Lambán, si podemos. ¿No creen que eso los deja con las vergüenzas al aire absolutamente y que desvela su estrategia real de oponerse a todo por sistema y porque no saben hacer otra cosa y porque no tienen ningún proyecto ni ninguna idea para Aragón? Que los deja en evidencia su propio experto. Señores del equipo de gobierno, señor Guerrero, comparto absolutamente la intervención que usted ha hecho y, desde luego, comparto también el componente reivindicativo que cualquier Parlamento autonómico tiene que tener respecto a los horizontes de mejora que se han de plantear en todas las políticas públicas. Desde luego, ni una sola obra de las previstas en el Pacto del Agua, salvo por acuerdo de la Comisión del Agua, han de quedar descartadas, ni una sola. Lo que ocurre, vuelvo a insistir otra vez, es que será muy importante que para regular ríos haya demanda de agua y para generar esa demanda de agua habrá que estimular a los regantes mediante un cambio en la financiación de los regadíos. Hemos hecho un esfuerzo muy importante este Gobierno, hemos reactivado, vuelvo a insistir otra vez porque estoy muy orgulloso de ello, la transformación de secanos en regadíos que hacía más de 2 décadas que dormía el sueño de los justos, pero desde luego en modo alguno podemos meter en el cajón del olvido todos esos proyectos de la margen derecha que, insisto, requieren de un cambio radical en la concepción de la financiación de los regadíos para poder activarse. Señores de Chunta y de Podemos, esas discrepancias existirán siempre, pero en este caso concreto serán unas discrepancias en las que, lo digo con todo el respeto, ustedes estarán siempre alojados en la minoría social, política y económica de la comunidad. Inténtenlo, sigan estrellándose contra el muro de la melancolía, pero lo cierto es que las grandes obras de regulación se seguirán haciendo. Y le voy a decir una cosa, señora de Santos, porque a veces hay que ser responsable con las cosas que se dicen. El Pacto del Agua es legal, el Pacto del Agua es justo. El Pacto del Agua tiene el apoyo de una amplísima mayoría social y política. Los minoritarios, en este caso, son ustedes. Y, desde luego, lo que no puedo admitir es que se diga que el recrecimiento de Illesa pone en riesgo a las personas. Eso es de una temeridad y de una irresponsabilidad absolutamente inaceptable en un responsable público. Si pusiera en riesgo a las personas, los técnicos que dan seguridad a las obras, los técnicos que firman que esas obras son seguras, estarían arriesgando su propia seguridad jurídica, estarían arriesgando su vida. Y, desde luego, esos técnicos saben más que ninguno de los que estamos aquí y, desde luego, saben mucho más que usted. Esas palabras, señora Marta de Santos, las debería retirar porque son irresponsables y ponen en tela de juicio la honestidad de los técnicos que firman este tipo de informes. Y, señor Guillén, ¿qué vamos a hacer cuando usted no esté en esta Cámara?
seguirá existiendo la dinamita, pero tendremos que buscar algún otro individuo o individua que solucione los problemas de las explosiones descontroladas de estos señores. No obstante, la cantera del Partido Socialista en cuanto a apagadores de fuegos es inagotable, y la cantera del Partido Popular en cuanto a bomberos también es absolutamente inagotable. En bomberos que estimulan los incendios. Gracias, señor Lambán. Continuamos con la comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, a petición propia, al objeto de informar sobre la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel en esta legislatura, para lo cual, señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Viene solicitado esta comparecencia porque estoy absolutamente convencida de la necesidad de prestar especial atención a la evaluación de las políticas públicas. Creo que debería de ser un ejercicio inherente en la política y que se hace con muy poca frecuencia. Eso hay que reconocerlo. Y me parece que si hablar de políticas públicas es algo habitual en esta Cámara, me parece un exponente a destacar lo que ha supuesto, lo que supone el Fondo de Inversiones de Teruel como una política pública de primer nivel, por el efecto tractor y transformador que tiene en la provincia. No es para olvidar que este año 2023, precisamente cumple 30 años la vigencia de este Fondo de Inversiones en Teruel, y hay que reconocer que no es una política sencilla en la gestión. Hablamos de un ámbito de actuación complejo que exige a dos administraciones, que son las financiadoras, el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón al 50%, que exige rigor, que exige muchísima precisión precisamente en el control, al final es dinero público, en el control, en la cooperación, en la coordinación, en la mejora continua precisamente de los procesos. El resumen en cifras es, yo creo que elocuente, 1.204 millones de euros en estos 30 años, financiados, como decía, al 50% por el Estado y la comunidad autónoma. En este momento, en esta legislatura, están vigentes y en ejecución un total de 240 millones de euros de los FITES desde el año 2019, que acaba precisamente la vigencia, la plurianualidad del FITE del 2019, este mismo mes de marzo. Y digo 240 porque no le he sumado 50 millones de euros que tuvimos que incorporar, es decir, estamos hablando de casi 300 millones de euros que tuvimos que incorporar por las inejecuciones del Fondo de Inversiones de Teruel en el periodo de gobierno del Partido Popular de la señora Rudí como presidenta. Asumir la plurianualidad de estos convenios, recuperar la plurianualidad de estos convenios, no me cansaré en repetirlo porque no es una cuestión de éxito de este Gobierno. Al final, insisto, creo que los gobiernos somos los medios para mejorar la gestión, para mejorar la vida de las personas y, por tanto, recuperar esa plurianualidad nos ha permitido precisamente que esas inejecuciones no sean realidad desde que pudimos incorporarlas en la propia gestión del Fondo de Inversiones. Y decir que, francamente, cuando el Partido Socialista está gobernando, el origen de este fondo es un gobierno del Partido Popular en Aragón y un gobierno del Partido Socialista en Madrid. Fue posible ese acuerdo, fue posible precisamente el nacimiento de este Fondo de Inversiones de Teruel, pero hay que reconocer que cuantitativa y cualitativamente le ha ido bien siempre que ha gobernado el Partido Socialista. En el 2006 el señor Aznar nos dejó 30 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel y en el 2006, 2 años después, se duplicó a 60 millones de euros, además de haber recuperado, como digo, en este caso la plurianualidad. ¿Para qué estamos invirtiendo el Fondo de Inversiones de Teruel? Bien, hoy hablamos de que hay en marcha más de 50 procedimientos y convocatorias. En este momento está abierto el plazo de presentación de solicitudes en varias convocatorias. Ayuda para la mejora de infraestructuras municipales. Se han destinado en esta legislatura solo
en esa línea de ayuda directamente que mi departamento dirige 26 millones de euros en ayudas a infraestructuras municipales, de los cuales 7,5 corresponden al año 2023. Se dirige a multitud de acciones, mejoras de servicios municipales, instalaciones culturales, deportivas, centros sociales, multiservicios y una línea muy importante que se ha destinado más de 5 millones de euros para viviendas para nuevos pobladores o mejorar polígonos o espacios que generen o que posibiliten el emprendimiento. No son las únicas subvenciones que reciben las entidades locales, ya que el Fondo de Inversiones destina fondos a la depuración de aguas residuales, actuaciones de carácter energético, a inversiones y equipamiento de centros sociales o infraestructuras turísticas. Hay una segunda ayuda para la generación de nuevos espacios urbanos y equipamientos que está en este momento en marcha para la restauración paisajística, medioambiental, urbanística, para mejora de accesos al centro urbano, al casco histórico de los municipios, precisamente con una cuantía de 3,6 millones de euros. Gracias a esta primera fase, a la primera fase de esta convocatoria, el Ayuntamiento de Alcañiz ha podido comenzar precisamente los trabajos de asentamiento y rehabilitación de la fachada del Cerro Puipinos, que se derrumbó parcialmente en abril del 2017. No está entonces el alcalde actual y que el Tribunal Superior de Justicia definió en su propia sentencia como una actitud pasiva y negligente del consistorio. Bien, pues hemos podido, a través de esa convocatoria, también ayudar a que eso se resuelva. Una tercera ayuda para mejorar infraestructuras y refuerzos eléctricos, gasísticos e hidráulicos, con 1,5 millones en esta convocatoria, pero un total de más de 5,5 millones. Ayudas a proyectos empresariales que favorezcan el modelo económico sostenible medioambientalmente. Esta es una convocatoria novedosa que en el pasado mes de diciembre se aprobó, dotada de 3 millones de euros y que tiene como objetivo apoyar inversiones empresariales que contribuyan a la transformación del modelo económico de la provincia. Ayudas a proyectos de I+D+I, alternativa del Plan Miner, ayudas a centros sociales y residenciales de titularidad municipal y a entidades sin ánimo de lucro, una convocatoria de 3 millones de euros que se va a convocar en breve. Y en materia de depuración hemos también facilitado las depuradoras de Cantavieja y esta semana se publica la de la Iglesuela del Cid. Además de esto, de una línea general y de un repaso de las convocatorias que hay vigente, me parece importante trasladar y hacerlo aquí en la sede de los aragoneses en qué consiste este fondo de inversiones que tanto se habla pero que se profundiza muy poco en el contenido. Además, una parte importante de esos 60 millones anuales van dirigidos a proyectos estratégicos que han supuesto un elemento diferencial y que han generado valor añadido a la provincia y que a partir de esos proyectos se han creado, ha sido un efecto tractor precisamente y un ejemplo, yo diría también de primer nivel de lo que es la colaboración público-privada con la iniciativa pública, cómo se ha constituido alrededor de esos proyectos el tirón de la iniciativa privada. Inversiones por valor de 35 millones de euros en esta legislatura en el Plan Director del Aeropuerto de Teruel. Infraestructura que pocos creyeron en ella y que se calificó como chatarrería, delirio inalcanzable, cementerio de dinero público, fiasco, roto para las cuentas públicas, pero ahora que a todos les gusta e intentan ponerse medallas, bien, pues decir que hubo un gobierno que apostó por eso, que fue el de Marcelino Iglesias, y ha habido otro gobierno que ha sido el del señor Lambán, que ha seguido apostando por ello para fortalecer el proyecto y mirar al futuro con muchísima más oportunidad. Platea, exactamente lo mismo, en este momento se está construyendo un nuevo vial para facilitar el futuro apartadero del tren, que está siendo también un elemento tractor de empresas interesadas precisamente a partir de esta infraestructura. Hemos incorporado una nueva línea del fomento de la producción audiovisual en la provincia. Creo que el sector audiovisual en Aragón tiene un recorrido enorme, pero especialmente en la provincia de Teruel, y ya son más de 3 millones de euros los que estamos destinando a este sector a través de las ayudas de la CAR-TV al rodaje de largometrajes, de series, de producciones, y por otro lado también a través de la Diputación Provincial de Teruel la ayuda en infraestructuras que realmente pues permiten tener platós que puedan facilitarse a las productoras. El resultado yo creo que no puede ser más halagüeño. Gracias al impacto de estas líneas hemos finalizado esta legislatura con más de 100 nuevos rodajes en la provincia de Teruel. El plan director de ampliación de Inópolis, valorado en 24 millones de euros y que son más los de 16 millones de euros que llevamos invertido en esta legislatura y que dentro de
de muy poco podremos también acceder a la visita de Mar Jurásico, que es la primera fase de ese plan estratégico de ampliación de Dinópolis, hablar del Observatorio Astrofísico de Javalambre, que además de seguir financiando las inversiones de este maravilloso proyecto, lo que hemos hecho es conseguir que el Gobierno de España no identifique solo la inversión con el ladrillo, sino que la inversión sea considerada también en personal cualificado que realmente cambia el paisanaje también de nuestra provincia. Estamos hablando de una colaboración en la financiación del personal del Observatorio, de astrónomos, de óptimos, de optometristas de primer nivel mundial y que desde luego gracias al compromiso y a la interlocución con el Gobierno de España ha sido posible, además de conseguir que desde luego el Gobierno de España entre a formar parte del patronato y también de la financiación. Despliegue de tecnología 5G y del vehículo conectado en Tecnopar, en Motorland. Saben que antes lo que se destinaba en su integridad el fondo de inversiones era para ampliaciones de capital de la empresa y ahora mismo eso lo hace a pulmón el Gobierno de España. Aquí quiero también mostrar el Gobierno de Aragón, el compromiso claro de este Gobierno en financiar los campeonatos a través del presupuesto del Gobierno de Aragón, y el Fondo de Inversiones de Teruel va para incorporar tecnología. ¿Y el cómo lo hacemos? Pues creo que también ha habido una mejora cualitativa. Desde el año 2021 se ha hecho una comisión de trabajo en el que se ha incorporado a organizaciones empresariales, sindicales, Cámara de Comercio, Diputación Provincial de Teruel y Subdelegación del Gobierno para conseguir precisamente que el Fondo de Inversiones de Teruel se convierta en un revulsivo mayor y se adapte realmente a las necesidades realidad que tiene nuestra provincia. Una colaboración constante, leal con el Gobierno de España, que ha hecho profundizar no solo en el entendimiento, sino en la mejora cualitativa. Y también tengo que decir que tiene otro elemento, y termino, que es la colaboración interdepartamental del Gobierno. Cada uno de los 10 departamentos que formamos el Consejo de Gobierno tiene encomendadas actuaciones financiadas en el marco del Fondo de Inversiones de Teruel, además de la ayuda inestimable de la Diputación Provincial de Teruel con unas líneas y de los 236 municipios que en estas convocatorias que sacamos son absolutamente fieles y leales al cumplimiento de sus obligaciones. Creo que he puesto de manera muy somera lo que consiste el revulsivo y el importantísimo impacto que tiene esta política pública, y yo creo que a riesgo de que vayan a salir aquí y me pongan verde, como lo harán seguramente, me parece mucho más beneficioso, porque creo que compartir todo lo que supone el Fondo de Inversiones de Teruel, la gestión absolutamente ímproba, que por cierto reconozco al director general de Relaciones Institucionales, que es quien lo gestiona de manera muy sincera, merece la pena seguir apostando y fortaleciendo esta maravillosa política pública que desde luego le ha dado la vuelta a la provincia de Teruel y le ha lavado la cara enormemente. Muchas gracias, señora consejera, por su comparecencia. A continuación pueden intervenir los representantes del resto de grupos políticos, comenzando por el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Sanz, tiene usted la palabra. No es intención de Izquierda Unida ponerla verde, señora Pérez. Sí que debatir sobre política, yo creo que es importante. Si el Fondo de Inversiones de Teruel existe, es porque existe una necesidad objetiva que responde a una realidad objetiva, que es la del desequilibrio y la necesidad de políticas de cohesión que permitan un diseño de provincia, un trabajo precisamente para tener un plan que sea financiado precisamente con este fondo, siguiendo criterios de cohesión social, de cohesión territorial y de desarrollo armónico del territorio, que para eso es el plan, de forma extraordinaria, y así se acordó en su día. Y yo quiero preguntarle sobre política. Yo no voy a hablar de obras, igual de algunas sí, no voy a hablar de inversiones, por supuesto que de alguna hablaré, pero yo quiero preguntarle cómo estamos planificando estas inversiones, a qué responden, y quizá la pregunta más importante que le haré es, oiga, ¿ustedes cruzan a la hora de determinar estas inversiones los datos con los datos de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, el Índice Sintético de Desarrollo Territorial y las herramientas de las que nos hemos dotado para precisamente diagnosticar cómo y de qué manera tenemos que avanzar en esa cohesión social? Porque yo me temo que no, señora Pérez, yo me temo que no. Y vamos al debate. Y luego le preguntaré alguna cuestión también sobre las nuevas pautas de gestión introducidas ya en este convenio, que tendrá una duración hasta el 25, con una posible prórroga hasta el 26,
Porque hay cuestiones que se introducen, que son de relevancia, sobre todo esos informes de intervención que trimestralmente habrá que hacer precisamente para los proyectos que están en ejecución. A 31 de marzo creo que tocan los primeros informes individualizados de las obras en ejecución y le quiero preguntar también por el estado de esos informes. Y sobre todo le quiero preguntar por toda esa información que le he pedido reglamentariamente y no tengo. No he podido acceder a la misma y me hubiese gustado precisamente para avanzar en lo que le decía al principio, que es valorar si los criterios de elegibilidad responden precisamente a esas políticas y a esas estrategias y a esas herramientas de las que nos hemos dotado para decidir dónde, cómo y en qué invertimos este fondo extraordinario que tiene que servir para fortalecer la cohesión social. Porque, claro, el ejemplo más claro, usted ha hablado de una cosa que a nosotros nos parecía correcta, que es introducir la concurrencia competitiva en el ámbito de la gestión de este fondo de forma mayoritaria, o debería de haber sido mayoritaria, pero tampoco lo hemos conseguido con la propuesta de planificación de inversiones que plantean. En Teruel, capital, entre unas cosas y otras, un cuarto de lo dispuesto para el periodo 22-25, 15 millones, entre unas cosas y otras, en Teruel capital. Claro, yo no digo que no sean necesarias determinadas inversiones, simplemente vuelvo a decirle si esas inversiones están orientadas desde la perspectiva de cohesión social que determina la estrategia de ordenación del territorio. Y creo que no. Y creo, sinceramente, que no, señora Pérez. Y le quiero hablar de política, no de proyectos, de política. ¿Cómo están planificando las políticas públicas? Porque no podemos continuar reproduciendo modelos de gestión que nos han llevado, y permítame, y yo creo que eso lo compartimos, a enterrar muchas veces fondos públicos que no generan en su impacto después sinergias necesarias para generar un proyecto realmente equilibrado de territorio. Y eso es importante poner encima de la mesa, la coherencia de las políticas públicas. Una coherencia que, además, usted hablaba de coordinación interdepartamental, tiene que ver también con la coherencia discursiva del Gobierno y el impulso a determinados procesos productivos. Por ejemplo, en materia, hablaba usted de digitalización, polígonos locales, diversificación económica en el ámbito de lo local, comercio. Claro, si por un lado estamos haciendo eso, pero por otro lado estamos propiciando un modelo logístico, por ejemplo, que solo funciona a pie de grandes vías de comunicación, grandes autovías y grandes plataformas logísticas, estamos actuando de forma incoherente. Por lo tanto, yo lo que le pido son coherencias en las políticas, y yo no lo veo. Hablaba usted, por ejemplo, de Motorland. Hombre, es que era ilegal hacer lo que hacíamos. Era ilegal destinar estos fondos precisamente para tapar agujeros de un proyecto del que aún no sabemos y no tenemos ese informe que acordamos de impacto socioeconómico, tal y como determinó la Cámara de Cuentas. Yo creo que esto es importante también ponerlo encima de la mesa, porque todas estas inversiones, usted dirá, son tractoras de la economía, pero tampoco estamos valorando el impacto socioeconómico real y rigurosamente. Y eso es algo que hay que valorar. Le decía que nos hace falta un proyecto de provincia, y creo que es imperioso, además, que nos pongamos a pensar, a poner las luces largas para avanzar en ese proyecto. Y acabo ya, como le decía, con una cuestión que tiene que ver con el cómo se gestiona. Se introducen muchos informes intermedios y el papel de la intervención de la comunidad autónoma va a jugar un papel esencial en la gestión de este fondo y a nosotros nos parece correcto. Pero sí que creemos que es importante la transparencia, que esos informes se cuelguen, que se garantice que valoremos realmente si la elegibilidad, como le decía, responde a una estrategia de medio y largo plazo que entronca con nuestras herramientas de planificación y, sobre todo, si estamos sometiendo a participación y a diálogo la definición de las líneas estratégicas, que ya le digo, muchas de ellas las compartimos. En cualquier caso, eso nos preocupa. Y una última cuestión, y acabo ya, gracias, presidenta, es cómo queda la herramienta financiera. Finalice, ¿Cómo queda Suma, Teruel? ¿Qué papel va a jugar y cómo vamos a trabajar el tema financiero? Y, sobre todo, si en un momento determinado es preciso, ¿cómo vamos a conseguir la devolución de los fondos si no hay cumplimiento de los requisitos? Es decir, es una cuestión que nos preocupa también porque ha sido problema en ocasiones anteriores. Gracias. Gracias, señor Sanz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros brevemente, pero de forma contundente, yo creo que el FITE ha cambiado Teruel y hay que poner en valor, naturalmente, el impulso decidido de este Gobierno
que se le está dando de forma importante, en clara acción multidisciplinar, como decía la propia consejera de Presidencia. Yo conozco alrededor del FITE, ya no solo por el propio vicepresidente don Arturo Aliaga, sino también por las personas que están en la provincia de Teruel, ya no solo de nuestro partido, sino la gente que allí vive. Como decía la consejera de Presidencia, a lo mejor la gente se puede quejar más, se puede quejar menos, pero hombre, que entre 1993 y 2022 hayan aterrizado 1.200 millones de euros para Teruel, cofinanciados al 50% entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, pues hombre, ¿quién no quiere un FITE? ¿Quién no quiere un FITE? Y en ese sentido yo creo que hay que ponerlo en valor, ese impulso y decidido para multitud de acciones. Ya no estamos hablando solo a nivel de las diferentes líneas para lo que es el impulso de infraestructuras municipales, para aspectos claves en donde los ayuntamientos, para el equilibrio territorial, para la cohesión territorial, para la defensa y para el impulso del medio rural, sino todas esas líneas que han estado abiertas, que ahora están abiertas, como puede ser pues, todas las que tienen que ver con viviendas, todo lo que tiene que ver con necesidades de polígonos industriales, todo lo que tiene que ser el impulso de infraestructuras municipales, en donde de alguna manera ayuntamientos, no solo grandes, sino muy pequeños y pequeños, también medianos, han podido hacer frente al impulso de forma decidida al medio rural. Porque les vuelvo a decir, es que la realidad de Aragón es la que es. De 731 municipios, 204 tiene 200 o menos habitantes, de 200, 204. 200 habitantes y gran cantidad de ellos, la gran mayoría, están en la provincia de Teruel. Y los que estamos en el medio rural, los que hablamos con los ayuntamientos, también ustedes, sabemos las dificultades que tienen muchas veces un humilde ayuntamiento donde hay personas que quieren vivir en su municipio, porque quieren vivir allí, no se quieren ir a la gran ciudad o fuera de Aragón, pues hombre, el hecho de que se dote, se impulse una infraestructura como es el FITE, pues yo creo que ha corregido grandes desequilibrios que tenía naturalmente también la propia provincia de Teruel. Y luego también, ojo, el impulso a grandes proyectos de infraestructura o de interés, como puede ser Dinópolis, o como puede ser Platea, o como puede ser el aeropuerto de Teruel, que ahora está naturalmente en acciones importantes alrededor de ello. Ya no solo de cara al propio aeropuerto, sino especialmente infraestructuras de interés que lo que hacen es poner estructuras singulares también en la provincia de Teruel. Nada más, nosotros, como no puede ser de otra manera, señora consejera, seguimos apoyando, impulsando, ayudando y además apostolando alrededor de lo que significa el FITE. El FITE para una provincia como es la de Teruel, que sigue luchando día a día por reivindicar no solo a su territorio, sino a las personas que viven en ello y como parte también importante de lo que es nuestro querido Aragón. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Martínez, cuando quiera tiene usted la palabra. Fernández, perdón. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Pérez. Comparece hoy a petición propia para explicar la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel durante esta legislatura. Y en nuestra intervención, desde Vox, queremos hacer un balance del Fondo de Inversiones de Teruel, del FITE, un poco más amplio, pues han pasado 30 años y tenemos ya una amplia perspectiva. Y empezaremos a hacerlo, para los que nos puedan escuchar desde fuera y que tampoco entiendan exactamente cómo funciona, diciendo o haciendo un breve recordatorio sobre el objetivo de este fondo y su trayectoria. El FITE se configuró como un mecanismo para hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial para desarrollar proyectos de inversión en la provincia de Teruel siempre que se cumpliesen unas condiciones como la promoción directa o indirecta de riqueza en el territorio, proyectos generadores de empleo y, sobre todo, que contribuyesen a la fijación de población. Recordar también que este mecanismo, el FITE, también se creó como mecanismo de financiación singular para paliar esos desequilibrios latentes de la provincia de Teruel y así compensar la exclusión de la Comunidad Autónoma de Aragón del Fondo de Compensación Interterritorial, que por su renta per cápita superior al 75% de la media de la Unión Europea,
se le dejó fuera pese a la existencia de esas desigualdades interterritoriales significativas, sobre todo en la provincia de Teruel respecto del resto de las provincias aragonesas. Por otro lado, el FITE se articula, como ya ha dicho, mediante convenios de colaboración, ahora plurianuales, con cargo a la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón a partes iguales. El primer convenio se suscribió para el periodo 1993 a 96 y los dos últimos del 17 al 21 y este último que se firmó el pasado mes de junio para el periodo 22-25. Y a efectos presupuestarios, estas asignaciones para 2023 tenemos 60 millones, de los cuales 30 millones corresponden a los fondos propios del Gobierno de Aragón y 30 millones para finalistas procedentes de la Administración General del Estado. Tampoco podemos olvidarnos de que los proyectos financiados con el FITE deberían ser adicionales a las inversiones ordinarias que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón está obligada a realizar en todo el territorio aragonés para poder prestar unos servicios públicos adecuados. Y en este sentido, creemos que el Estado de las Autonomías, que también dice el señor Lambán que le ha sentado a Aragón, en el caso de Teruel es evidente que no le ha sentado tan bien y que algo falla. El objetivo del programa es que las políticas públicas afectadas al FITE respondan a un criterio unitario, coordinado y estructurado que permita una mayor eficacia al impulso de las inversiones para que haya un adecuado aprovechamiento territorial y social. Pero el papel lo aguanta todo y después está la realidad. Y en ese sentido nos queremos referir a las graves conclusiones puestas de manifiesto por la Cámara de Cuentas relativo a la fiscalización del FITE en el año 2016, donde analiza el volumen de fondos recibidos desde la creación de este fondo para obtener una visión de conjunto de los principales proyectos de inversión. En el mismo se concluía que las políticas públicas, entre las que se enmarcaba el FITE, sí que habían contribuido a generar riqueza en el territorio, pero no habían corregido los principales desequilibrios como son la despoblación y el encarecimiento en la prestación de servicios públicos para una población cada vez más envejecida. Y ello a pesar de los importantes fondos recibidos, actualizados a la fecha actual, como ha dicho, después de 30 años ya son más de 1.200 millones de inversión, sin que termine de impulsarse la provincia de Teruel, después de 30 años. También se denunciaban graves deficiencias de gestión, como la pérdida de fondos por inejecución del FITE. Y por eso le queremos preguntar si sabe cuánto ha reclamado la Administración General del Estado a la Comunidad de Aragón por este motivo, por la inejecución. El FITE, por un lado, como decíamos, ha mejorado algunas infraestructuras públicas, especialmente carreteras e infraestructuras en entidades locales, pero apenas ha corregido esa brecha que la separa del resto de Aragón y de España, porque en cuanto a infraestructuras ferroviarias e hidráulicas, que el FITE no ha financiado o solo tangencialmente, la brecha no solo continúa, sino que ha aumentado. Y para terminar, nos preguntamos ¿cómo es posible, ya que usted ha dicho que el FITE le ha dado la vuelta a la provincia de Teruel, cómo es posible que después de 30 años y de 1.200 millones invertidos, los aragoneses que viven en la provincia de Teruel siguen considerándose ciudadanos de segunda categoría a la hora de recibir muchos servicios públicos? Y dos ejemplos muy claros son la sanidad y la vertebración del territorio. Por eso termino con tres preguntas. Termino ya, presidenta. ¿Qué ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? ¿Y por qué no se asumen responsabilidades? Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, pues gracias, consejera, por las explicaciones. Hoy hablamos del Fondo de Inversiones de Teruel y han pasado 30 años desde que se incluyó una partida especial en el Gobierno central y en el Gobierno autonómico para impulsar el desarrollo de esta provincia tras su exclusión del Objetivo 1 de la Unión Europea y de los fondos de compensación interterritorial. Desde entonces se han destinado a través de este mecanismo compensatorio más de 1.200 millones de euros que han dado lugar a proyectos
estratégicos que han impulsado a esta provincia en sectores como el turismo, el industrial, además de invertir en servicios e infraestructuras municipales. Son fondos nacidos sobre todo para hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial y superar los desequilibrios estructurales de la provincia de Teruel. A día de hoy, con este fondo del 2022 se ha realizado una inversión superior a los 292 millones de euros en lo que va de legislatura. Una de las partidas que más destaca es la destinada al aeropuerto de Teruel, para el que se prevén este año 8 millones de euros para la ejecución de los hangares, entre ellos el que proyecta explotar una empresa de cepelines estratosféricos. A esto se suman otros 900.000 euros para mejorar la conexión del complejo aeroportuario con Cella. En total, 35 millones en esta legislatura, y así se va a poder ampliar la labor de conservación de aeronaves, generando instalaciones y empleos en la zona, hasta la fecha más de 100. En estos momentos en el aeropuerto de Teruel se encuentran estacionados un total de 96 aeronaves, una cifra superiores a la pandemia, que estaba en torno a 80. Además, este aeropuerto busca ser también un referente en materia de innovación. En este sentido, desde 2020 participa en 4 proyectos europeos que tienen como denominador común el aprovechamiento y mejor reciclado de los componentes de las aeronaves a través de la investigación. Además, este aeropuerto es una infraestructura única en España y que va a permitir que Aragón sea líder en la industria aeronáutica. Otro proyecto estratégico de estos fondos es Galáctica, Observatorio Astrofísico de Javalambre, que tiene reservada una partida de 2,4 millones de euros para mejorar las infraestructuras, la financiación de los proyectos I+D+I o actualización de sistemas. Galáctica, que sirve para acercar la astronomía a la ciudadanía, poniendo a su alcance instalaciones semiprofesionales destinadas a usos de carácter científico, divulgativo y de educación cultural y ambiental. Cuenta con espacios adecuados para la difusión, la realización de talleres, cursos, prácticas de estudiantes y trabajo de campo. También hay que hacer otra mención que se va a realizar, y es el acceso al observatorio de Javalambre con 1 millón de euros y que próximamente se va a licitar. En cuanto a Dinópolis, se continúa con el plan director con la mejora de las actuales instalaciones, 2 millones de euros, y en total en esta legislatura más de 24. Por otro lado, como usted ya ha dicho, están las infraestructuras municipales, 26 millones dedicados al apoyo a las administraciones locales en materia de turismo, servicios, mejoras de instalaciones deportivas, multiservicios, viviendas para todas esas personas que quieren vivir en el territorio o polígonos industriales. También hay proyectos novedosos como el apoyo a la calidad diferenciada de productos alimentarios, la promoción del rodaje y su producción audiovisual, sin olvidar la implantación de nuevas actividades económicas, especialmente las que incidan en la mejora de la eficiencia energética, el desarrollo de la capacidad innovadora y tecnológica o la digitalización de procesos. En definitiva, con estos fondos se invierte en futuro en la provincia de Teruel, con proyectos estratégicos y con ayudas al fomento empresarial, con el objetivo de potenciar la resiliencia, la descarbonización y la digitalización de la economía, y que además se encuentran alineados con la estrategia aragonesa de recuperación social y económica. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. Turno ahora al Grupo Parlamentario Podemos Eco Aragón. Señora Prades, cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por las explicaciones que nos ha dado de cómo se han ido gestionando y los proyectos que se han impulsado a través de los fondos FITE. Nosotros desde Podemos siempre hemos defendido la importancia y la necesidad del Fondo de Inversiones de Teruel para esta provincia. Por un lado, para corregir esa desigualdad territorial que se generó al ser excluido del Fondo de Compensación Interterritorial. Y nosotros creemos que esto también debería ser tenido en cuenta a la hora de que se abra el debate de la modificación del sistema de financiación autonómica. Y, por otro lado,
pues ese déficit de inversiones que se venía arrastrando desde Teruel con los fondos FITE, pues se ha ido resolviendo esas cuestiones y esos déficits que veníamos arrastrando. También hemos sido críticas, hay que reconocerlos, porque el objeto del FITE pues no es sustituir los presupuestos de una administración ni utilizarse para pagar gasto corriente ni para tapar agujeros como se hizo en alguna ocasión tras la crisis de 2008. Y también hemos incidido en la necesidad de mejorar en materia de transparencia, en los procesos de documentación y adjudicación y en que esa valoración de los proyectos pues, se ajustase a unos criterios objetivos, valorables y cuantificables. Y, por supuesto, que con la garantía de que se cumpliesen con los plazos de ejecución y el tiempo asignado. Y, en ese sentido, con los datos que usted ha aportado, hay que reconocer que ha habido un cambio sustancial sobre cómo se ha ejecutado el FITE con este Gobierno a cómo lo hizo el Partido Popular. El Gobierno del Partido Popular de Aragón dejó sin ejecutar en 2013 50 millones de euros, usted lo ha dicho, pero también vimos cómo su ministro Cristóbal Montoro limitó el plazo de ejecución a una anualidad, lo que impidió que muchos proyectos se desarrollasen, incluso planeó la amenaza de la desaparición de estos fondos. Creo que es importante ponerlo encima de la mesa esta situación. Ahora hemos recuperado esa vigencia plurianual. Hay una ejecución de estos fondos de 240 millones de euros, usted lo ha dicho, y a partir de 2019, con 4 años de vigencia de este fondo, pues se va a ejecutar el 100% de los fondos. Así que es evidente que todos no somos iguales, ni da igual quién gobierne. En esta legislatura, a través del FITE y desde las áreas de Gobierno en las que tenemos competencia, Podemos ha apostado por Teruel, lo ha demostrado. Hemos impulsado y desarrollado proyectos abarcando sectores que pueden parecer antagónicos, pero para los que la provincia de Teruel cuenta con un importante potencial: innovación, investigación, astrofísica y agroalimentación. 2,2 millones para el desarrollo de tecnología 5G, para convertir el circuito de Motorland en un laboratorio del vehículo conectado, dándole vida al circuito más allá de las pruebas deportivas. El FITE ya no se utiliza para ampliaciones de capital. Ahora el FITE es inversión en investigación, innovación para avanzar hacia la movilidad sostenible y empleos de alta cualificación también. Y también, gracias al impulso acometido desde el FITE, desde 2019, la investigación astrofísica en el Observatorio de Jabalambre lidera misiones espaciales internacionales y, como ha dicho usted, señora Pérez, desde 2020 el Gobierno de España forma parte de este patronato del CEFCA y, por lo tanto, este centro también recibe aportación económica desde el Estado. Ciencia del más alto nivel que se realiza desde Teruel. Pero también, de la mano de la ciencia y del FITE, desde el Centro de Innovación de Bioeconomía Rural, se están desarrollando 24 proyectos de investigación pioneros y una inversión de 3,2 millones en ámbitos disruptivos, como son la agroalimentación sostenible y la economía circular. Y todo esto se hace reforzando la colaboración con el sector agroalimentario, ambiental, para dar respuesta a los nuevos desafíos económicos, ambientales y sociales de agentes públicos y privados y también de la sociedad. El FITE, sabemos todos que se creó para impulsar proyectos estratégicos y estamos demostrando que la ciencia es una buena herramienta para luchar contra la despoblación y ese desequilibrio territorial. Y todo esto yendo de la mano con la gente del territorio, con la participación de agentes sociales, empresariales, Cámara de Comercio. Hemos aunado ciencia, innovación, investigación, pero también se ha aportado transparencia y participación. Algo que siempre habíamos demandado en la gestión de estos fondos y, bueno, que ahora podemos comprobar que este Gobierno lo ha encauzado y se está realizando todo eso que veníamos demandando. Así que yo le quiero agradecer la información que nos ha aportado en su intervención y, desde luego, en esa línea de utilizar la ciencia como elemento vertebrador e innovación en Teruel, seguiremos trabajando nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prades. Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señor Domínguez, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Madre mía, qué mitin, señora Pérez. ¡Qué mitin! Si no fuera de Teruel, me habría dejado anonadado. Pero como soy de Teruel, pues no me ha dejado anonadado, porque sé lo que hay. Sé lo que hay, pero la verdad es que, oye, qué perfección. Una cosa está clara, señora Pérez. El FITE es el alma y la vida de Teruel.
Yo no voy a criticar jamás en la vida el FITE. Podré decir cómo se puede utilizar mejor, podré decir cómo se puede utilizar todavía aún mejor, lo que no se debe de hacer, pero desde luego el FITE, todos los que estamos aquí, críticas las justas, porque yo sí he conocido el Teruel, y señora Pérez, usted es de mi edad, yo he conocido el Teruel de los 80, de los 90, de principios de los 2000, el que diga que el FITE no ha sido un elemento que ha cambiado la provincia, es que si con 1.200 millones no cambiamos la provincia, todos nos tenemos que ir, ya sabéis dónde, al paro. Porque eso está claro, algo habrá valido. 30 años, 30 millones por norma general el Gobierno central y 30 millones el Gobierno de Aragón. Pero yo ahora sí que quiero decir aquí algunas cosas donde usted, señora Pérez, creo que con todos los avances que ha habido, deberían de haber insistido mucho más. Además, tengo al señor Ricardo Almalé, allá arriba, ojo a visor, es el cerebro, no el celebro, el cerebro del FITE, y entonces pues también le voy a dar algunas indicaciones que seguramente las tome usted en consideración. Vivienda en el mundo rural, fundamental, señora Pérez, es fundamental. Proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos, hay algunos proyectos estratégicos con alta viabilidad y que están funcionando muy bien, pero hay otros proyectos estratégicos con una viabilidad complicada. Y lo voy a decir bien claro. Llevo solicitando la colaboración público-privada en Motorland muchos años ya, muchos años. Yo creo que eso es el futuro de Motorland. No puede estar 60% Gobierno de Aragón, 20% el Ayuntamiento y 20% la Diputación. No puede ser, porque no damos seguridad. No damos seguridad. Y oye, en muchos proyectos estratégicos ha entrado Ibercaja, han entrado grandes industrias, desde luego, han entrado la banca, ya no Caja Rural. Vamos a ver, vamos a intentar que ese proyecto, porque ese proyecto a día de hoy es pieza fundamental del Bajo Aragón. Sin Motorland se nos cae el Bajo Aragón. Y el que quiera, que piense lo que quiera, es la realidad. Es una realidad. Así que, por favor, esa colaboración público-privada. Los planes turísticos, ya sabe lo que es Teruel en el tema del turismo. Tenemos que seguir con esos planes turísticos. El tema de los caminos forestales, que también viene en el FITE, y lo tenemos que hacer, pero rápidamente. Sabe, el otro día estuvo el señor Felipe González y unos técnicos hablando de que el próximo polvorín que hay en España es el sistema ibérico. No lo he dicho yo, lo han dicho los técnicos. Otra cosa, señora Pérez. Los proyectos de infraestructuras municipales. Esto se hacía antes con los planes provinciales. Ahora la verdad es que los planes provinciales de la Diputación no han funcionado y se tiene que hacer vía FITE. Usted sabe perfectamente que el FITE no es para eso. No es para poner alcantarillas, ni es para poner tuberías, ni es para arreglar una calle. No lo es. Que usted haya, y el Partido Popular incluido, el Partido Popular, el Partido Socialista, hayan utilizado el FITE para eso y para tener contentos a los alcaldes, pero realmente no es para eso. El FITE no es para eso. Y lo sabe usted como lo sé yo. Que no es para eso, que se da, desde luego, a buscar el resquicio legal para hacerlo, claro, pero desde luego no es un generador de empleo y generador de riqueza y lucha contra la despoblación, no para hacer alcantarillas y no para hacer campos de fútbol donde juegan solteros contra casas una vez al año y donde tienen piscinas y campos de fútbol todos los y naves municipales para 2 verbenas al año. Para eso se ha utilizado también el FITE, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y lo sabe usted como lo sé yo. Se han hecho piscinas con el FITE que te bañas 2 días y estás constipado todo el mes de septiembre. En pueblos de 1.500 metros de altura. En pueblos de 1.500 metros de altura. Eso es lo que no puede ser, hombre. Por favor. Lo único que aquí hay que hacer caso a lo que te digan en el pueblo. Y eso no puede ser. Otra cosa. Proyectos instalados desde hace mucho tiempo que solicitan ayuda FITE por un incremento de plantilla o por una modernización de la empresa. Y señora Pérez y señora Almalé, se les están denegando. Generando empleo y modernizando la empresa y con muchos puestos de trabajo y se están denegando. Vamos a trabajar por la provincia, que eso es vertebrar, eso sí que es vertebrar la provincia. Por supuesto que es vertebrar la provincia. Señora Pérez, planificación, lo ha dicho el señor de Izquierda Unida. Necesitamos una planificación. Muchas veces vamos a salto de mata. Aquí me piden, aquí me dan, aquí me tal, aquí como todos, que eso yo no se lo niego. Pero una planificación. Tenemos grandes proyectos estratégicos. Teruel tiene que seguir creciendo. Tenemos hasta el 2026, de momento, asegurado. Esa planificación nos permitiría buscar determinadas zonas, que usted lo sabe, como pueda ser el Maestrazgo o como pueda ser el Jiloca, que realmente están en una situación muy complicada y son comarcas que han recibido muchísimo menos que las otras, pero muchísimo menos. Yo soy del Jiloca.
¿Qué se ha hecho en el Giroca? ¿Ha habido ayudas? Claro que ha habido, como en todos los sitios. Bueno, vamos a ver. Una uña de Motorland, todo el dinero del Giroca. Así de claro. Es que es así. Es que es así, señora Pérez. Planificación. Y el FITE, sagrado, el alma y la vida de Teruel. Eso sí, política en el FITE hay que hacerla, desde luego, porque se tiene que hacer política. Yo no lo voy a negar. Pero el FITE, poquicas críticas, poquicas. Gracias, señor Domínguez. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señor Juste, cuando quiera tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Viene a comparecer a petición propia para dar explicaciones sobre la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel, comparecencia en la que vemos que, como ya se ha dicho, salvo propaganda y autobombo, ninguna solución a la falta de transparencia y de gestión que perjudican el desarrollo de muchos de los proyectos que están incluidos en este fondo, en dicho Fondo Especial de Teruel. Hombre, ya que ustedes pretenden patrimonializar todo, que se ha visto esta mañana con la comparecencia del presidente, vamos a poner nombre a las cosas. Ya que todo lo bueno es suyo y todo lo malo del Partido Popular, es que Santiago Lanzuela, siendo consejero del Gobierno de Aragón, fue el promotor del Fondo Especial de Teruel en el año 1992, para ponerse en marcha en 1993, porque Aragón había quedado excluido del Fondo de Compensación Interterritorial, aún presentando desigualdades significativas. Y los problemas que tenía Teruel se han ido corrigiendo gracias a una gestión de un presidente del Partido Popular. Empezamos con 950 millones de pesetas en su momento, luego subieron a 1.800 y siendo presidente Aznar, ya que usted ha hecho el relato, hágalo completo. Ya que lo ha hecho, hágalo completo. Pasamos de 15 millones a 30. Es verdad que luego se subió a 60, pero fue José María Aznar quien lo subió. Cuando se dice que todos los gobiernos no somos iguales, que lo ha dicho la representante de Podemos, oiga, no sé qué ha hecho Podemos para la provincia de Teruel, que gobernando está en Madrid, no lo sé. Sin el FITE, y yo puedo coincidir con ustedes, que hubiera sido imposible referentes como son Dinópolis, Motorland, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, el aeropuerto de Teruel, el desarrollo de toda la industria agroalimentaria, turística, carreteras, etc. Podemos coincidir en la importancia que ha tenido como palanca de desarrollo de nuestra provincia, seguro, pero hay muchas cosas que mejorar. Estamos de acuerdo en que esta gestión faltan muchas cosas en transparencia y en gestión. Y yo le voy a poner algunos ejemplos. Es que, dice, hemos gastado 1.200 millones. Imagínense si estuviéramos al día. Estamos ahora mismo invirtiendo el 2020. El 21, que acaba de sacar el ir a concurso. El 22 no se sabe. Y el 23 tampoco sabemos cuándo se va a firmar. La falta de gestión de este Gobierno es impresionante. Porque se está dejando a los ayuntamientos, por ejemplo, en esos planes para mejoras de infraestructuras municipales, 10 meses para ejecutar. Solo 10 meses. Cuando usted hablaba de 2 años, es que si ustedes están gastando casi 3, no, algo más de 3, en gestionar los fondos y a los pobres ayuntamientos para hacer el proyecto, para sacar la licitación de las obras y poderlas ejecutar, se les pide que lo hagan en 10 meses. Esa es la realidad. Y eso es lo que está pasando. Y luego nos encontramos con noticias como 50 ayuntamientos tienen que devolver FITE del 2017. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque es imposible poder ejecutar las obras en el poco plazo que tienen ustedes. Es imposible. Y esa es una lacra y una grave deficiencia de su gestión, de la gestión del Gobierno de Aragón actual. Falta transparencia. Continúe, señor Juste, por favor. Falta transparencia. ¿Por qué? Acaban de sacar ustedes una convocatoria del FITE para atender a un listado de municipios en los que han sufrido sucesos meteorológicos y geográficos acaecidos durante el mes de enero y junio
del 2017. Ojo, del 17. Es decir, no entran los municipios que tuvieron graves problemas con el Gloria, tampoco con el temporal Filomena. No entran tampoco, por ejemplo, Andorra, Calanda, Mazaleón, Cretas, que han tenido este año pasado muchos problemas con el granizo, con inundaciones. Esos pueblos no entran, solo aquellos que tuvieron afecciones en 2017, pero para infraestructuras actuales. Oiga, ¿quieren ustedes dar ayudas directas disfrazándolas de concurrencia competitiva? ¿Es eso? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y última pregunta. Señora consejera, en estos FITES aparecen infraestructuras educativas, infraestructuras sanitarias, carreteras, competencias que son propias del Gobierno de Aragón, que utiliza el FITE en detrimento de otros fondos, con lo cual deja de ser especial. Deja de ser especial y se convierte en ordinario. Utilizan esos fondos para ahorrarse dinero el Gobierno de Aragón en invertirlo en Teruel. Muchas gracias. Gracias, señor Juste. Para concluir esta comparecencia, turno de respuesta para la señora consejera por un tiempo de 10 minutos. Ah, perdón, disculpe, señor Villagrasa, que me he saltado su turno. Perdón. Señor Villagrasa, tiene la palabra. Gracias, Adelante. señora presidenta. Señora consejera, aquí un comisario político para defender la provincia de Teruel. Para defender la gestión del FITE, para defender el trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno, para defender su gestión y la de su equipo, porque usted ha venido hoy aquí a explicar el trabajo día a día. Ha venido usted aquí no solamente a hablar de los fondos, de los proyectos, que es importante, sino también una parte importante de su trabajo que ha sido resolver los desaguisados del señor Montoro y del anterior Gobierno del Partido Popular, con esos 50 millones de euros que todavía van corriendo, porque ¿saben lo que habría pasado, señorías del Partido Popular, si la consejería no se hubiera puesto manos a la obra y hubiera dependido todo de su gestión y de su elemento pasividad ante la vida? Que se habría perdido. Pero eso a ustedes les da igual, porque cuando ustedes no gobiernan, ustedes lo que quieren es, como Atila el rey de los hunos, que por donde pasan no vuelva a crecer la hierba. Eso no ha ocurrido, señora consejera, con el FITE, que como se ha manifestado es una herramienta, es un instrumento formidable para el desarrollo de la provincia de Teruel y que desde el PSOE de Aragón defendemos a capa y espada. Y lo defendemos cuando estamos en gobierno y cuando estamos en oposición. Y lo defendemos con los más de 1.200 millones de euros que han servido para dinamizar, para transformar y para mejorar la provincia de Teruel. Y lo defendemos también en el plano de la gestión, que a nosotros nos parece muy importante, esa gestión que ustedes ahora piden que no supieron hacer y que le echan en cara a la consejera. Oiga, la plurianualidad, el llevar varios FITES a la vez, el no perder ni un céntimo y el dedicar todos esfuerzos y todas energías a que cada euro y cada céntimo reviertan en la provincia de Teruel. Eso es a lo que se ha dedicado la consejera Pérez, pero ustedes quieren mirar para otro lado y quieren mirar otras cuestiones. Si quieren hablar de los proyectos estratégicos que históricamente se han defendido, se han financiado, han vertebrado en la provincia de Teruel, podemos ir a la hemeroteca y ver cómo ustedes en el aeropuerto de Caudé, en este proyecto magnífico, algunas de sus señorías y de sus compañeros de partido hablaban como chatarrerías o campos de alfalfa. Oiga, hace falta cuajo para cambiar la definición y el planteamiento vital ante esas circunstancias. Y no solamente eso, es que ustedes, señorías del Partido Popular, ha venido el señor Juste y ha dicho que esto era propaganda y autobombo. Cuando usted da explicaciones, porque las da. Cuando no las da, porque no las da. Cuando estamos en Teruel, porque estamos. Cuando no, porque no estamos. Oiga, déjennos también estar a nosotros en la provincia de Teruel. Déjennos trabajar. Déjennos llevar a cabo no solamente la gestión del FITE con esos más de 240 millones, sino también la labor ordinaria del Gobierno de Aragón, por ejemplo, con 2 hospitales públicos, que a ustedes eso se les olvidó y necesitaban alguna serie de elementos, por ejemplo, terremotos para justificar sus circunstancias políticas. Pero dicho lo cual, señora consejera, proyectos en el FITE, contando con los agentes sociales, contando con los ayuntamientos, contando con el trabajo del propio Gobierno de Aragón, más de 50 procedimientos y convocatorias, la defensa a ultranza
avanza de proyectos estratégicos como ese aeropuerto de Teruel, como el apartadero ferroviario, como las ayudas también que existen a infraestructuras municipales, como el fomento de la producción audiovisual. Y si antes el ilustre portavoz del Partido Socialista, el señor Guillén, les hablaba de la película Dinamitallín, que por cierto se rodó en Fraga, por si ustedes quieren tener en el año 65 en Cardiel, pues es que estos señores no salen de las películas del oeste, estos quieren estar en su poblado indio y si no pueden ser ellos los que gobiernen, lo que decíamos anteriormente, arrasarlo con todo. No podemos estar constantemente como si esto fuera un enfrentamiento diario. Reconozcanlo, reconozcan que ha habido horas de trabajo, que ha habido convocatoria de procedimientos, que no se ha perdido dinero, que se ha estado trabajando dentro y fuera del Gobierno de Aragón, que esos recursos están llegando a los proyectos estratégicos y a los municipios. Pero bueno, además del fomento de la producción audiovisual, ¿qué me dicen ustedes de Dinópolis? Quizás sería bueno pensar qué es lo que invirtieron unos y qué es lo que invertimos otros. El Observatorio Astrofísico de Javalambre, Motorland, el Conservatorio de la Ciudad de Teruel. Señora Pérez, del FITE dicen de propaganda, de mítines y de autobombo, y me parece que las cintas de los proyectos que se financian con el FITE los corta, por ejemplo, la alcaldesa de Teruel. Es decir, que es que al final hay cosas que aparecen absolutamente sorprendentes. Dicho lo cual, señora consejera, usted ha venido aquí a explicar, a aportar datos, a dar la cara, a mantener ese compromiso inequívoco que usted tiene y que el PSOE Aragón tenemos con la provincia de Teruel, y mientras nosotros pues trabajamos y otros que se dedican a otra serie de circunstancias. Yo no les voy a mandar a ese poblado del oeste, sino que les voy a mandar simplemente a la hemeroteca a que repasen qué es lo que hicieron ustedes, cómo se comportan y qué es lo que hacemos los demás. Y si no les importa, pues les voy a pedir un pequeño ruego y concluyo, señora presidenta. Déjenos, señor presidente, ha habido un cambio, solamente concluyo con un ruego. Déjennos trabajar, simplemente eso, déjennos trabajar. Muchas gracias, señora consejera, y continuamos. Gracias, señor diputado. Señora consejera, su turno. Gracias, presidente. Señorías, muchas gracias a la mayoría de ustedes, porque creo que, bueno, que de alguna manera han hecho un análisis objetivo y desde la posición que representan. Señor Sanz, hablar de política me decía, claro, aquí normalmente hablamos de política, pero evidentemente la política conlleva gestión y eso es lo que he intentado desgranar en estos primeros 10 minutos de mi intervención. Pero claro que sí, porque usted dice, se ha enterrado dinero en proyectos. Dígame un solo proyecto gestionado con el Fondo de Inversiones de Teruel que se ha enterrado el dinero. Porque la coherencia debe de ir implícita para ser creíble. Y, hombre, Alcañiz tuvo una alcaldesa de Izquierda Unida y a Motorland, desde luego, lo defendió como la primera. Porque a veces les oigo a ustedes ciertas incoherencias. Dos, seguimos estrictamente las recomendaciones de la Intervención General, de la Cámara de Cuentas. Claro que sí, porque además son órganos que nos ayudan a mejorar en la gestión y las incorporamos claramente en los procedimientos. Tres, señor Sanz, hablamos de política. La política es anticiparse. Es anticipar y detectar dónde están las oportunidades. Seguramente con su posicionamiento el aeropuerto no existiría. El Observatorio Astrofísico tampoco, como no existirían muchos proyectos que el posicionamiento temeroso de sus posiciones hacen imposible que sigamos prosperando. Le hago un ejemplo. Me decía planificación. La planificación lleva implícita anticiparte, intentar ver cuáles son las oportunidades del desarrollo de la provincia. Y, señor Sanz, y se lo digo con el cariño que le tengo, con ustedes al mando del Fondo de Inversiones de Teruel, el aeropuerto de Teruel no existiría. Y fíjense en lo que se ha convertido. El equilibrio, comparto completamente. A mí me obsesiona que una política pública que surge para compensar desequilibrios los genere en sí mismos. Y eso es algo que hemos intentado en estos años incorporar en nuevas medidas, en nuevas líneas que generen oportunidades en todo el conjunto de la comunidad autónoma, de la provincia de Teruel. Proyectos que realmente sean vertebradores. Hemos incorporado todo lo que tiene que ver con proyectos que combinen turismo y deporte para las comarcas. Hemos incorporado también, señor Sanz, todo
todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual, se lo he dicho, eso no es deslocalizable en primer lugar y está presente en las 10 comarcas de la provincia de Teruel. Las ayudas a ayuntamientos, que decía el señor Domínguez que no es, o sea, para nada sustituyen las ayudas, la convocatoria de ayudas a infraestructuras municipales, los planes provinciales. Los planes provinciales tienen su camino y esto se destina, gracias además a las concurrencias, a las convocatorias por concurrencia competitiva, se dirige a las políticas que entendemos que son necesarias implantar y complementar en el medio rural. Para nada tiene que ver con los planes provinciales. Señora Fernández. Por favor. Hombre, nos ha estado hablando prácticamente, se ha ido al año 93 por un lado para contarnos el origen del Fondo de Inversiones de Teruel, que todos yo creo conocíamos perfectamente, y luego al 2000 se ha quedado atascada en el 2016, es decir, hace 7 años, con el informe de la Cámara de Cuentas. Yo creo que hace falta profundizar en lo que supone esta herramienta en la provincia de Teruel. Yo puedo reconocerles que ustedes tienen una implantación muy reciente y no conocen realmente en qué ha consistido, pero hombre, cuando me ha dicho que no se invierte para pagar el tren, por favor, por supuesto que no. Seré una firme defensora de que no vaya un euro para pagar infraestructuras que competen al Gobierno de España. Por supuesto que no. Esto es otra cosa, señora Fernández. Y estamos hablando de 60 millones de euros. Es una gran cantidad, pero desde luego ínfima para lo que usted está planteando. Y decía, algo falla. Yo, francamente, digo, igual lo que fallaba es que no estaba Vox en el Parlamento o que no estaba en el Ayuntamiento de Teruel y estaba esperando que nos iluminara de alguna manera con algún proyecto, pero nada de nada, señora Fernández, absolutamente nada. Yo creo que muestran el desconocimiento que tienen de la provincia, pero decirles, dice, algo ha fallado, pues decirles, mire, entre 2012 y 2016 la provincia de Teruel perdía una media de población de 1.700 habitantes al año. Entre el 2012 y 2016. A partir del 2019 empieza a arrojar datos positivos. ¿Esto es por el Fondo de Inversiones de Teruel? No, creo que son muchas causas. Es la apuesta por la política pública, una apuesta absolutamente decidida por generar oportunidades de empleo y, desde luego, el Fondo de Inversiones de Teruel también contribuye a ello. Señor Juste, les decía el señor Lambán, cinismo, yo no sé si llamar cinismo, delirio patológico, ya no sé qué decirle, señor Juste. Le reconozco, y lo he dicho, que el Fondo de Inversiones de Teruel surge del entendimiento del Partido Popular y del Partido Socialista. Lo he dicho en mi primera intervención. Pero claro, que ustedes saquen pecho de la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel, cuando menos es para sonrojarnos. Cuando menos es para sonrojarnos. Mire, en el año 2013, es decir, 2012, en la presentación de presupuestos, el señor Montoro dinamitó, como bien decía el portavoz de mi grupo, finiquitó, que también es una palabra que creo que les gusta, esto de finiquitó, el FITE del presupuesto. Desapareció. Horror. La presión social, la política, ustedes no sé si hicieron mucho ruido o no, porque realmente, como dice el presidente, son una fiel sucursal de Madrid, volvió a incorporarse en el presupuesto. Pero, ojo, volvió a incorporarse mutilado, señor Juste, perdiendo el carácter plurianual. Tenían 3 meses de ejecución. ¿Y qué pasó? Pues lo que tuvo que pasar, claro, pues que se perdieron en torno a 20 millones de euros prácticamente al año. A 20 millones prácticamente al año. Claro, pero ahora yo entiendo que esto no era una cuestión, aparte de que les molestaba en Madrid tener un fondo de inversiones para la provincia de Teruel y por qué lo necesita, es que yo entiendo cuando lo oigo a usted hablar, que lo traslada como si fuera un lío, que haya 240 millones de euros en este momento ejecutándose a la vez. Evidentemente, señor Juste, le reconozco que es complejo, que exige un esfuerzo ímprobo en trabajo, en control, en cooperación, en coordinación entre los departamentos, en informes con la intervención, en si no se gasta en una línea poder incorporarla en otra a través de la comisión de seguimiento que se establece y de acuerdo con los informes de intervención. Eso es mucho trabajo. Pero el beneficio es para la provincia de Teruel porque no se pierde ni un solo euro, señor Juste. Claro que es posible, pero es mucho trabajo. Ya entiendo que realmente en el fondo de la cuestión era que se pierdan.
cerramos cuenta ya por el otro año. Eso era lo que hizo el Partido Popular cuando gobernó la señora Rudy, señor Juste. Y le voy a decir, liquidaciones del año 2014, 45 millones, 48 en el 2015, consecutivamente, y tuvimos que devolver, gracias a ese informe que la señora Fernández ha remitido, que además ha preguntado cuánto ha pedido, que lo hemos dicho por activa y por pasiva durante muchísimas ocasiones, había el propio informe 40 millones de euros que luego, al cruzar los datos con el Gobierno central, ascendieron a 50 millones de euros. Y claro, y dice usted, hasta el 2018, desde cuando llegamos al Gobierno, empezamos a trabajar con el Gobierno de España, todavía presidido por el señor Rajoy, para intentar modificar esos criterios. Y no fue posible hasta en el año 2018, señor Juste. Y está culpando usted de que ha habido que devolver ayudas de los ayuntamientos del 16 y el 17 cuando se estaban rigiendo por los criterios que ustedes dejaron. Es que hace falta tener la cara como el cemento armado, señor Juste, con todo el respeto que le tengo. Yo creo que en política nos exige un poco de rigor, un poco de sinceridad. Y les digo, seguramente tienen oportunidades para criticar a este Gobierno, porque claro que hacemos las cosas, claro que haremos cosas mal. Tomar decisiones lleva implícito equivocarnos. Pero, hombre, que utilicen sistemáticamente la mentira y la tergiversación de la realidad para ganar y para desgastar a este Gobierno, yo eso, desde luego, como regla de juego en un sistema democrático en el siglo XXI me parece poco saludable, señor Juste. Decirle, hablaba de concesiones, con ustedes sí que era una concesión directa. Por favor, que está calentando la banda y va a salir en un momento. Continúe. Ustedes saben mucho de concesiones directas, saben mucho de repartirse el dinero entre ayuntamientos en función del color político, saben mucho de emplear dinero del Fondo de Inversiones de Teruel en dinero ordinario. Ustedes de eso saben muchísimo. Los grupos que apoyan al Gobierno, pues no tengo nada más que agradecer el trabajo intenso que tienen cada uno de los departamentos que ustedes representan y unos gráficos que me parecen muy significativos. Fíjese, señor Guerrero, en Dinópolis 840.000 invirtió la señora Rudy en el Partido Popular a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel, 16.700.000 el señor Lambán desde que es presidente. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ojo, con los mismos recursos, con 60 millones de euros. Nos vamos al aeropuerto de Teruel. En la legislatura de la señora 6.200.000. En la legislatura del señor Lambán, 42.290. Nos vamos, señora Prada Sala, al Observatorio Astrofísico Javalambre. 11 millones en el Partido Popular, 18.250.000 en el Gobierno del señor Lambán. O vamos a la plataforma logística, Platea, 2 millones en la legislatura de la señora Rudy, 11.700.000 en la legislatura del señor Lambán. En definitiva, quiero terminar agradeciendo en general el apoyo, la contribución, las propuestas. Usted, señor Domínguez, ha hecho propuestas, ha hablado del equilibrio territorial, a mí me parece que es un objetivo, de la necesidad de vivienda, precisamente la convocatoria a ayuntamientos lo hemos enfocado, una de ellas, y se han destinado 5 millones de euros. Comparto con usted que es una herramienta pública de primerísimo nivel y que debemos de proteger, pero que protegerlo exige incorporar mejoras y eso desde luego es lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 8 años. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Continuamos con la comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública a petición del Grupo Parlamentario Popular al objeto de informar sobre la situación económico-financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para lo cual, en nombre del Partido Popular, ahora sí, señora Susín. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Quedan apenas unos días de legislatura y es el momento ya de hacer balance. Si atendemos algunos datos del Gobierno de Aragón, por ejemplo, a los de la deuda, de la que tanto pecho sacan ustedes, Javier Lambán tomó posesión en 2015 con una deuda, según datos del Banco de España, de datos del segundo trimestre, de 6.626 millones de euros y una deuda per cápita de 5.013 euros por habitante. Todavía no tenemos datos del cierre de 2022, pero en septiembre de 2022 la deuda de Aragón era de 8.952 millones de euros y 6.805 euros por habitante. O sea, desde que Javier Lambán es presidente de Aragón,
la deuda de Aragón se ha incrementado hasta septiembre en 2.750 millones de euros y cada aragonés debemos 1.792 euros más al día desde que Javier Lambán tomó posesión como presidente del Gobierno de Aragón, que no está mal. Y eso a pesar de que ustedes tuvieron que amortizar deuda de forma obligatoria porque se sobrefinanciaron para pagar a los proveedores de la Administración aragonesa y, como no pagaron, como consecuencia de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues se les obliga a amortizar deuda con esa sobrefinanciación. Así que, como ya denunciamos, señor Pérez Anadón, no lo hicieron por devoción, sino por obligación. Y, señor consejero, han incrementado la deuda de Aragón en casi 2.750 millones más, a pesar de haber recibido un fondo COVID de 900 millones de euros, de los 800 millones de fondos europeos para implementar políticas e invertir. Ustedes han tenido desde 2015 un techo de gasto acumulado de más de 8.000 millones de euros sobre el techo de gasto del último Gobierno del PP y han endeudado a la comunidad autónoma, a pesar de eso, en 2.750 millones de euros. No está nada mal que los dos gobiernos de Javier Lambán hasta ahora nos hayan costado a los aragoneses, reitero, 2.750 millones de euros de deuda pública, a pesar de todo el extra de financiación ordinaria y extraordinaria. Y lo que es peor, para nada, porque los servicios públicos que recibimos hoy los aragoneses son peores. Y si hablamos de inversiones hasta el momento, los podemos contar con los dedos de una mano. Pero este es un hecho consumado. La pregunta ya se la he hecho por escrito y todavía no me ha respondido. Y volvemos a hacérsela. ¿Qué coste va a tener esta deuda sobre los aragoneses con la subida de los tipos de interés y el Euribor? Reitero, se lo hemos preguntado por escrito, no nos ha respondido. Por mucho que hayan refinanciado deuda tipo fijo, señor Pérez Anadón, hoy el Euribor roza ya el 4%, concretamente el 3,944%. Fíjese, yo cuando preparaba esta intervención el martes, el Euribor estaba a 3,859, hoy está ya a 3,944 y subiendo. Eso en lo que afecta a los préstamos y a la deuda variable, señor Pérez Anadón, porque mire, las familias hacen cuentas. ¿Las ha hecho usted? Porque ustedes deben gobernar el Gobierno de Aragón, les recuerdo, con la diligencia de un buen padre de familia. ¿Han hecho ustedes las cuentas? Yo le he pedido por escrito que me dé esa información y no me la da. Si atendemos a la liquidez de la comunidad autónoma, a pesar de todo el extra de financiación que han recibido esta legislatura, no conocemos todavía la cuenta general del 22 y mucho me temo que ya no la conoceremos antes de finalizar la legislatura, pero sigue usted sin decirnos cuál es el remanente negativo de tesorería al finalizar 2022, porque vista la tensión de tesorería, insisto una vez más, superará los 1.200 millones de euros. Y eso supone que hemos empezado 2023 con menos 1.200 millones de euros, con lo que la bola sigue engordando. Y no solo eso, es que 2021 se cerró con compromisos de gasto derivados a 2023 por un importe de 1.574 millones de euros, que serán muchos más, porque no disponemos de los datos de 2022 para tener la foto fija actualizada. Usted, en junio del 19, tomó el testigo de una Consejería de Hacienda que tenía un periodo de pago a proveedores de 30,41 días y el Servicio Aragonés de Salud, en junio del 19, era de 25,11 días. Hoy, señor consejero, y según datos del mes de enero, Aragón tiene un periodo medio de proveedores de 60,78 días y el Servicio Aragonés de Salud de casi 76 días. La última vez que le pregunté por esta cuestión estaba usted muy contento, porque había bajado a 58 días en diciembre, me lo dijo muy ufano. Pero, señor Pérez Anadón, volvemos a estar por encima de los 60 días. Y eso va a suponer que la intervención del Ministerio de Hacienda acabe siendo un hecho y no un aviso. Se lo dije en nuestro último debate. Al tercer aviso, señor Pérez Anadón, a corrales. Lo incomprensible es, y lo hilo otra vez con lo anterior, es que habiendo tenido un extra de financiación de 900 millones de euros de un fondo COVID, que les recuerdo, 393 fueron a pagar facturas del 19.
y 800 millones de fondos europeos, sigan ustedes siendo incapaces de pagar a los proveedores en el plazo de 30 días que marca la ley. Ya sé que con los fondos europeos no se paga a proveedores, pero es que ustedes están llevando inversión y políticas a fondos europeos, con lo cual se libera dinero del resto del presupuesto para otras cuestiones, entre ellas pagar a los proveedores en el plazo de 30 días que marca la ley. Debería darnos una explicación razonable que hasta ahora no hemos conseguido escuchar, señor Pérez Anadón. ¿Cuál es el problema? ¿La incapacidad en la gestión? ¿La falta de liquidez? Porque usted acaba de renovar todas las líneas de crédito y sigue con 60,78 días y 75 en el Servicio Aragonés de Salud. ¿Qué están haciendo con el dinero de los aragoneses, señor consejero, además de pagar campañas publicitarias cargadas de mentiras y de obviedades? Y sigue sin responderme cuánto pagó la Comunidad Autónoma de Aragón en intereses de demora del pago a proveedores, en intereses de demora derivados de sentencias judiciales y en intereses de demora por el pago de tributos a otras administraciones, fundamentalmente ayuntamientos, a los que ustedes no solo sablean, sino que además ni siquiera les pagan el IBI de los edificios de la DGA en sus municipios. Así pues, tercera pregunta, señor consejero, que aunque solo fuera por las veces que se lo he planteado, ya debería traerla resuelta. ¿Cuánto paga el Gobierno de Aragón en intereses de demora por no cumplir en tiempo sus compromisos de pago? Porque este dato es muy significativo del estado de las cuentas de la comunidad autónoma. Por otra parte, la Ley de Estabilidad Presupuestaria le obliga a presentar un plan de tesorería que debe permanecer en vigor hasta que se cumpla con el periodo medio de pago a proveedores. Le hemos requerido dicho plan que, por supuesto, no nos ha remitido. Como tampoco, si quiere, espero a que acabe de hablar por teléfono y sigo, si no, no me escucha las preguntas. Bueno, no nos ha remitido el plan de tesorería, señor consejero, como tampoco nos ha enviado el plan de ajuste de adhesión al FLA de 2023 que le ha requerido el Ministerio de Hacienda. Y me voy a remontar a marzo del 2020, cuando en el último pleno, antes de que nos confinaran, se acababa de aprobar una retención de crédito de 45 millones de euros a consecuencia de un plan económico-financiero que nos imponía en ese año el Ministerio de Hacienda por el déficit del 19. El COVID hizo que se suspendieran las reglas fiscales mediante la activación de la cláusula de salvaguarda por parte de la Unión Europea, pero ahora ya hemos sido requeridos por el Gobierno de España para realizar un plan de ajuste que, reitero, no nos ha enviado tal y como le solicitamos y que es imprescindible para que el Ministerio de Hacienda autorice 1.500 millones de euros del FLA de 2023, ya que el Gobierno de Aragón no ha podido beneficiarse del cumplimiento de la tasa de referencia que ha sustituido al objetivo del déficit en los 2 últimos años. Porque, a pesar de todo el extra de financiación, ustedes siguen sin cumplir. Pero sí que tenemos acceso, señor Pérez Anadón, al plan de ajuste que el Gobierno de Aragón debía implementar para acceder al FLA de 2022. Y digo debía implementar porque, observando las medidas que contemplaba ese plan de ajuste del 22 y sin tener las cifras definitivas del 22, como ya he reiterado, ese plan de ajuste se ha incumplido. Y nos gustaría que nos explicara las razones por las que se han incumplido las medidas y parámetros que se exigían desde el Ministerio de Hacienda. Porque, señor consejero, de esos barros, estos lodos, como bien dice el refrán. En definitiva, señor consejero, ya finalizo, la conclusión por el lado de los gastos es sencilla. Ustedes han tenido los presupuestos más altos de la historia, han tenido 8.000 millones más de euros de techo de gasto acumulado sobre el 2015, han tenido un fondo COVID de 900 millones de euros que a tapar agujeros. Han tenido 800 millones de euros de fondos europeos, de los que llevan más de 190 millones gastados en nóminas, y tienen porcentajes de ejecución presupuestaria los más bajos de la historia. Y no solo eso, sino que siguen incrementando la deuda, no pagan a los proveedores de la Administración, tienen un problema muy preocupante de liquidez y están amenazados de intervención por parte del Ministerio de Hacienda. Así que, además de las preguntas que ya le he hecho respecto al coste del incremento del Euribor, sobre la deuda, los intereses que estamos pagando por la demora de pagos a la Administración y las medidas del plan de ajuste, lo que nos gustaría es que nos explicara a todos los aragoneses, ahora, cuando salga a esta tribuna, es cómo hemos llegado hasta aquí y en qué situación
dejan las arcas públicas aragonesas. Gracias. Gracias, señora Susín. Señor consejero. Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. Comparezco a petición del Partido Popular al objeto de informar sobre la situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya antes de aprobar el primer presupuesto, anunciaron los señores del Partido Popular el apocalipsis. Por lo tanto, era de esperar, ya se ha sucedido, que a 3 meses de las elecciones sigan en su reiterativa perorata. Pese a ello, les demostraré que la situación presupuestaria y económica en este momento es mejor que en 2019 y, por supuesto, infinitamente mejor que cuando ustedes dejaron el Gobierno en julio del 2015. Su perseverancia en seguir planteando este debate me va a permitir, lo mismo que a usted, que en las postrimerías del mandato pueda hacerle ya una fotografía bastante real, en mi caso, de lo sucedido estos 4 años. Mire usted. En primer lugar, Aragón ha tenido 4 años de estabilidad política. Este Gobierno, integrado por 4 partidos políticos, ha abordado sin fisuras situaciones tan graves como la pandemia y el conflicto armado en Ucrania, con todas sus consecuencias, algo que no ha nombrado usted en su intervención para nada. También está satisfecho el Gobierno de haber aprobado puntualmente cada año los correspondientes presupuestos, sin cierres anticipados. Y además, fíjese, con una economía de medios humana muy importante, no ha necesitado 3 consejeros, todo esto lo ha hecho con un consejero solo, no como ustedes que en 4 años están 3 consejeros. Esta estabilidad política, que por cierto negaron desde el primer día, ha ido acompañada de un innegable compromiso con los agentes sociales. Y fruto de este diálogo social hemos alcanzado acuerdos para apoyar en la recuperación económica a los sectores más afectados por la crisis. En 2020, todos los esfuerzos se centraron en la sanidad y el presupuesto se recondujo para hacer frente a la pandemia. Pero una vez superado lo peor de la crisis sanitaria, el esfuerzo del Gobierno de Aragón se centró en favorecer el turismo y la hostelería, el transporte de viajeros, la solvencia y la competitividad empresarial, la prestación de servicios sociales o la contratación de empleados para las residencias de personas mayores, entre otras muchas actuaciones. En tercer lugar, situación de estos 4 años, al final, superávit y equilibrio presupuestario. En 2020, Aragón cerró el ejercicio con superávit, concretamente 116 millones de euros. En 2021, con una necesidad de financiación de 26 millones de euros. Esto es, en equilibrio presupuestario. Esto debía contestarle prácticamente todas sus preguntas. En los 2 últimos ejercicios cerrados hemos conseguido un superávit de 90 millones de euros. Cuando ustedes gobernaban, ojo al dato, y estos son datos, acumularon en 4 años ustedes un déficit de 2.477 millones de euros. Los datos hablan por sí solos. Están en su derecho de quererse gestores eficientes, pero sus hechos lo desmienten. Aunque la realidad sea dura, no sería malo que la empezasen a asumir. En cuarto lugar, reducción de la deuda. Mire, claro y meridiano. Cuando el Partido Popular gobernaba, en 4 años aumentaron la deuda en 3.500 millones de euros. Es decir, la duplicaron. De cada euro pasaron a 2 euros. Este Gobierno de Lambán, según la previsión de cierre del 2022, habría reducido en casi 100 millones de euros el volumen de deuda con respecto al año anterior. Esto es un hito sin precedentes y lo saben ustedes desde el 2003 y no les gusta que haya ocurrido. Pero de nuevo, los hechos son tozudos. Además, durante estos 4 años, hablaba de la refinanciación, hemos refinanciado más de 3.000 millones de euros, lo que nos permite que rebajar otros casi 100 millones de euros los intereses en los próximos años. Les recuerdo que según el Banco de España, no nosotros, el Banco de España, el tercer trimestre del 2022, Aragón es la 11ª comunidad autónoma endeudada, muy por debajo de Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. Me ahorraré recordarles de nuevo la calificación de la deuda cuando ustedes gobernaban y la que ahora tiene la Comunidad Autónoma de Aragón. En quinto lugar, les hablaré del rigor presupuestario. La agencia de calificación Standard & Poor's, en
en el informe del pasado 29 de octubre, destaca los esfuerzos realizados desde el 19 para impulsar presupuestos más realistas y más prudentes. Subraya también nuestro compromiso con la consolidación fiscal, en un informe que también ustedes conocen, pero claro, nunca lo nombran. En sexto y en séptimo lugar, hemos podido elaborar unos presupuestos expansivos y hemos alcanzado la mayor ejecución de la historia, gracias también a los recursos del sistema de financiación autonómica y a los fondos Next Generation. El presupuesto se ha convertido, como nunca, en una herramienta de política económica más poderosa. El techo de gasto del presupuesto para el 23 es el más alto de la historia y constituye, y lo repito, es la segunda vez, pero lo seguiré repitiendo, el 15% del PIB de la comunidad autónoma. Reitero, el 15% del Producto Interior Bruto de toda la comunidad autónoma. Estos presupuestos expansivos nos han permitido cerrar el 22 con la mayor ejecución de la historia. En términos absolutos, las obligaciones reconocidas en gasto no financiero ascendieron, datos provisionales aún, en 2022 a 6.225 millones de euros. Ejecutamos un 40% más que en el año 14, que fue de 4.433 millones de euros. Sin duda, los fondos Next Generation suponen un reto desde el ámbito presupuestario y hemos adoptado medidas de flexibilización presupuestaria que permitan agilizar la gestión de estos fondos, pero no hemos olvidado el control al que me referiré a continuación. Y ahí entro con el control de gasto y la creación de UNIGES, la Unidad de Gestión Sostenible. Creada en 2020, se ha incorporado otras medidas de control de gasto en las sucesivas leyes de todos los presupuestos desde el 21. Son normas específicas para la gestión, sobre todo de capítulos 1 y 2, dotando de un carácter mucho más concreto estas normas a los departamentos de Educación y Sanidad. Y todo esto, señores del Partido Popular, ¿con qué finalidad? Toda esta suma de acciones de voluntad política o de política fiscal que van desde la estabilidad fiscal o desde el diálogo social al control del gasto, ¿para qué? Pues mire, ténganlo ustedes muy claro, para llevar a cabo las políticas inherentes y troncales a este Gobierno. Y me concreto, primero, aumento de la protección social. La suspensión de las reglas fiscales y las transferencias realizadas a las comunidades autónomas han demostrado que existe una manera solidaria para salir de la crisis frente a la fórmula del sálvese quien pueda del Partido Popular. Analizando el gasto social, sanidad, educación y servicios sociales, en el último presupuesto del Gobierno del PP, y estos son datos, en el 2015 se había reducido 365 millones de euros respecto a los del 11. A los del 11, 365 millones menos. Sin extenderme mucho, me quedo en sanidad. El PP disminuyó un 13,5% el presupuesto, dejándolo en 1.579 millones de euros. En 2023, el Gobierno del señor Lambán, que tanto les gusta hablar a ustedes, ha presupuestado 2.549, 1.000 millones de euros más. Somos la comunidad autónoma que más ha aumentado el gasto sanitario en términos porcentuales respecto al 22. Un 13,63%. Esto lo sabe el PP, pero se lo calla. En educación, disminuyeron el gasto en un 12%, 118 millones menos que con los gobiernos anteriores de Iglesias. En el 23 hemos dotado a la educación aragonesa con 1.369 millones de euros, aumentando 481 millones, es decir, un 54,17%. Para el IAS, el proyecto del PP presupuestó, el Gobierno del PP presupuestó 302 millones en el 15. La dotación alcanza en estos momentos 416,3, 114 millones más, un 38% más. ¿Y eso qué nos ha llevado? Pues también estas políticas nos llevan, por ejemplo, algo tan importante como para nosotros, una de las grandes prioridades de este Gobierno, la disminución del paro. Cerramos el 22 con la cuarta tasa de paro más baja de las comunidades autónomas. Y según los últimos datos, en febrero hemos reducido el 2,13 respecto al mes de enero, es decir, 1.267 parados menos, que son 1.267 personas, no un número. Aragón es la comunidad autónoma donde más se ha reducido el paro registrado. Esta disminución supone también una caída de la tasa anual del 4,70%, pero no solo disminuye el paro. La estabilidad política y el diálogo social que garantiza este Gobierno también se evidencia en la atracción de empresas, en el crecimiento económico. Aragón cuenta con una base sólida para encarar
los retos que tenemos para el 2023. Así, la economía aragonesa registró un incremento del PIB del 4,1% anual en el tercer trimestre del 2022. Dato aún más reciente, Aragón ha sido una de las 5 comunidades autónomas, junto a Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia y Galicia, que ha recuperado el PIB de antes del COVID. Son datos de Funcas, que, por cierto, niega que Madrid lo haya hecho a pesar de lo que publicita la señora Ayuso. Las exportaciones crecieron un 8,2% anual en noviembre, batiendo récords. La tasa de infracción en diciembre se situó en el 5,9% anual, con una desaceleración de un punto porcentual. La confianza empresarial ha crecido un 3,5% en el primer trimestre del 2023, situándose por encima de la media española, que aumenta solamente un 1,4%. No campanas al vuelo, señor del Partido Popular, y menos con la incertidumbre que persiste. Pero, hombre, no cabe duda que el comportamiento de la economía en Aragón en 2022 ha sido bastante mejor de lo esperado y, sobre todo, de lo que ustedes querían. Y esto se ha manifestado en atracción de empresas, articulando medidas y mecanismos para favorecer la llegada de grandes empresas. Y nos ha permitido una rebaja fiscal. Miren, durante toda la legislatura hemos cumplido el compromiso de mantener la presión fiscal por debajo de la media. Pero en el 2003, gracias a esta recuperación económica, hemos podido acometer una reforma fiscal que favorece fundamentalmente a las familias y a las clases medias. Beneficiará al 99% de los contribuyentes en el IRPF, además de impulsar el emprendimiento y la iniciativa empresarial. El agrio recibimiento a estas medidas lo dice todo del Partido Popular. No han apoyado ni aquí ni en Madrid las reformas fiscales y ahora nos vienen a dar lecciones. No cabe imaginar, en este caso, mayor cinismo por su parte. Señores del Partido Popular, saben que Aragón tiene ahora mayor fuerza política, social y económica, que está mejor que cuando ustedes gobernaban. Por eso hacen tanto ruido. Por eso enredan con datos y mienten, y por eso reproducen la crispación de Madrid. Flaco favor le hacen a los aragoneses, a Aragón, a todos nosotros y sobre todo a ustedes mismos. Gracias, señor consejero. Señora Susín, su turno de réplica. Gracias, presidente. Señor consejero, por un momento he pensado que era usted el consejero de Economía y no de Hacienda, porque, para variar, a por peras voy, manzanas traigo. No me ha contestado a absolutamente ninguna de las preguntas que yo he puesto encima de la mesa. Mire, lo mío será perorata reiterativa y apocalipsis, pero lo suyo es lo de Disney, es Disneylandia. Entonces, respóndame a una cosa. Si tenemos esa Disneylandia que usted nos ha pintado en términos económicos de la comunidad autónoma, ¿por qué está el Ministerio de Hacienda a punto de intervenirnos? Respóndame, señor consejero. ¿Por qué está el Ministerio de Hacienda a punto de intervenir a la comunidad autónoma si todo lo están haciendo ustedes también? Mire, a mí la excusa de que han tenido el COVID y la guerra de Ucrania es que la han tenido todas las comunidades autónomas. Y la única comunidad autónoma que ahora mismo está amenazada de intervención por el Ministerio de Hacienda es la comunidad autónoma de Aragón. Ninguna más, señor Pérez Anadón. Y mire, es que de verdad, o sea, cuando hablan del COVID y de su gestión del COVID, oiga, que cuando ustedes recibieron el primer pago del COVID, cuando la hostelería estaba cerrada en junio del 2020, lo primero que hicieron fue utilizar 140 millones de euros para pagar facturas del 19. Y no cobró la hostelería, que para eso tuvieron que sablear a los ayuntamientos, a los que además no les pagan el IBI, no cobró hasta el 3 de enero del 2022. Y no siga presumiendo de superávit cuando tiene todavía los ratios de impagos que usted tiene. Y sigue sin responderme. Mire, yo le voy a extraer algunas conclusiones, ya sé que no le gustan, son apocalípticas, según usted. En primer lugar, Aragón va a cerrar el ejercicio 2022 con una deuda de más de 9.300 millones de euros según sus estimaciones. Reitero, son sus datos,
no los nuestros, señor consejero. Y sigue usted sin responderme ni de forma escrita ni de forma oral. Usted sabrá por qué, cuál es el coste de la subida del Euribor sobre la deuda y los préstamos del Gobierno de Aragón. Señor Pérez Aradón, al cierre del 21, Aragón tenía el 94,32% de su deuda a tipo fijo, es decir, 8.846 millones de euros. El resto de la deuda, el 5,68, es decir, 533 millones de euros, estaba contratada a tipo variable. A esta deuda, señor consejero, usted se niega a decirme cuánto va a suponer la subida del Euribor. ¿Y sabe por qué? Pues porque son muchos millones de euros que tendrán que detraer del gasto de sus promesas, de las promesas de Javier Lambán. Pero es que además en 2022 hicieron un plan de ajuste para acceder al FLA del 22 que han incumplido. Señor consejero, han incumplido y el del 23 lo van a hacer porque llevan 2 ejercicios sin cumplir la tasa de referencia del déficit. Según su propio plan de ajuste, su previsión para el periodo de pago a proveedores en junio de 2022 debía ser de 29,31 días y la realidad es que el Gobierno de Aragón estaba pagando ya en junio con una media de 42,50 días. ¿Recuerda que fue en junio cuando la interventora de la comunidad autónoma requirió a los departamentos para que cumplieran sus compromisos de pago? ¿Recuerda que ya entonces advirtió la interventora de la comunidad autónoma de la posibilidad de que les intervinieran? Pues bien, ciertamente o no se le hizo mucho caso o tal como se dedujo de la intervención de la interventora en estas Cortes, desde la Dirección General de Presupuestos se estaba cerrando la liquidez y se impedía el pago. Si quiere, podemos utilizar un eufemismo. No se podía interoperar entre el sistema de presupuestos y tesorería. Y hasta aquí hemos llegado, superando mes tras mes, desde octubre, salvo diciembre, que pegaron ustedes un empujón en los pagos, pero justito para llegar a 58 días de media, superando, decía, los 60 días, y con la espada de Damocles de la intervención sobre la cabeza del Gobierno de Aragón. Y mientras tanto sigue sin responderme. ¿Es un problema de gestión? Porque si es un problema de gestión, como ustedes afirman, están tardando demasiado en resolverlo. Y eso recae, como ya hemos dicho muchas veces, sobre los proveedores de la Administración, que son pequeños autónomos, profesionales independientes y empresarios aragoneses. Es que ustedes, con el dinero del COVID, pagaron facturas de 20 euros de taxistas que debían desde el 2017. Señor consejero, eso es un desastre. Eso es un desastre de gestión. Pero no es solo un problema de gestión, es un problema de liquidez y muy serio. Lo que debería explicarnos de una vez por todas es qué está pasando. Si con el extra de financiación que han tenido, si han incrementado las líneas de crédito vía ley de presupuestos, si han euros más de lo previsto, voy acabando. Si están utilizando fondos europeos para pagar nóminas, si la ejecución de las inversiones es la más baja de la historia y si nuestros servicios públicos están empeorando, ¿puede darnos alguna explicación razonable de cómo están gestionando el dinero de los aragoneses? Mire, ahora salga usted aquí, haga lo que hace siempre para no responder, porque ese es en el ámbito en el que mejor se mueve, decir lo tonta que es la portavoz de Hacienda del Partido Popular y el librillo de la Plaza del Pilar y no sé, esas cosas que le gusta hacer para desviar la atención, pero le recuerdo que debe rendir cuentas. Debe rendir cuentas y explicar en qué situación deja la Hacienda aragonesa, que desde luego no es el panorama que nos ha pintado usted aquí. Y se lo vuelvo a repetir. Mire, usted ha dado cifras de servicios sociales, de sanidad. Ustedes no superaron el gasto sanitario del último Gobierno del PP en el 2015 hasta 2020 con la pandemia y el extra de financiación. Ustedes no superaron el gasto sanitario hasta 2020. Y respecto al resto de comunidades autónomas, el peso de las políticas sociales en el presupuesto aragonés está retrocediendo. Estamos a la cola, señor consejero. Así que, por favor, explíquenos realmente, no vuelva a hacer de Imanol Arias, como ha hecho aquí en Cuéntame, y explíquenos aquí y ahora la situación del Gobierno de Aragón hoy, porque Gracias. eso es lo que les importa a los aragoneses. Gracias. Gracias, señora Susín. Señor consejero.
reconozco que nos tiene que gustar esto para que se pueda seguir prestando interés a estas intervenciones que rebotan como si fuese un frontón, ¿no? Yo no sé si voy a tratar de hablar de menos cosas, a ver si tengo más facilidad de hacer comprender alguna concreta, ¿no? Deuda del Partido Popular, deuda del PSOE. No saque eso, que es que ustedes la duplicaron. De cada uno, 2, que nosotros hemos tenido menor deuda en 8 años que ustedes en 4 años. Mire usted, yo no soy yo, yo no me invento datos. Banco de España, la radiografía de cada comunidad autónoma, publicado en todos los medios de comunicación esta misma semana. Aragón, el 21,9% de deuda porcentual del PIB y la media 24,2%. Si nosotros tenemos el 21,9% y la media 24,2%, ¿es para que alguien estemos contentos? No. ¿Es para decir que nosotros somos la peor comunidad autónoma? Tampoco, mucho menos. Al revés, señores del Partido Popular, estamos bastante mejor de lo que estábamos entonces. Entonces, yo no sé, de verdad, yo no lo sé. Yo no lo sé porque hay cosas en las que no nos deberíamos poner de acuerdo. Oiga, no hablamos ninguno de los dos. Lo que diga el Banco de España, cada vez. Lo que diga el Banco de España. Pero si el Banco de España le diciendo 4 años esto, no sé por qué usted dice lo contrario. Hombre, me está hablando del coste de la deuda. Pues mire, yo, en mi modesto saber y entender, y sobre todo con el equipo que tengo, ¿sabe qué hemos hecho? Pues conseguir reducir al precio que teníamos la deuda, conseguirlo reducir bastante. Y me dice, hombre, es que ustedes la reducen la deuda porque han tenido ingresos extraordinarios. ¿Es que hemos tenido algún ingreso extraordinario distinto de cualquier comunidad autónoma? Y resulta que si miramos otras, Andalucía tiene un 21, Madrid tiene otra deuda. Todas tienen y han tenido los mismos recursos. Si nosotros estamos casi 3 puntos por debajo de la media, será porque igual no lo hacemos tan mal. Los mismos recursos. Y los hemos usado, es más, y le diré más, y los hemos usado igual. Ya se lo hice hace 3 o 4 comparecencias, pero ya da igual. Le saqué como en Castilla y León el consejero estaba diciendo lo mismo que está diciendo yo aquí con respecto al capítulo 1 que usted tanto machaca. Si es que lo hemos hecho todas las comunidades autónomas, si es que era para eso, si es que no lo prohibía nadie. Y me voy al plan de ajuste. Mire, el plan de ajuste. Nosotros estamos en plan de ajuste desde el 19 y nosotros no nos hemos podido beneficiar de cómo hemos gestionado económicamente porque se suspendieron las reglas fiscales. Y le diré, las reglas fiscales siguen suspendidas. Y es cierto, y lo he reconocido siempre, que tenemos un problema con el PMP, no el que ustedes dicen, completamente localizado y focalizado en sitios concretos y fundamentalmente con grandes empresas. Y le diré más. Si usted quiere basar la política económica del Partido Popular en el recibo un taxista, van apañados ustedes, porque es de un consustancial, de un estructural y de un potente ese informe que venga, sean un poquito, o estudien un poco más, ¿no? Estudien un poco más. Mire, el Ministerio nos dice que tenemos que pagar 145 millones al mes de pago a proveedores. Hasta ahora los pagos están siendo por encima de 200, algún mes hasta 240. Y tengo el empeño de seguir así. Y le digo una cosa, no se alegre usted de este problema que lo estamos tratando de solucionar, porque si este ya lo solucionamos, ¿qué les va a quedar decir a ustedes? Pero claro, cuando dicen se quedan bien anchos. Decir que el PMP estaba muy bien cuando llegamos nosotros, mire usted, marzo del 2015. Atención a todos ustedes, 116 días de pago medio a proveedores, 116 días. Y me está montando un pollo usted con una situación completamente distinta, ¿verdad? Y luego, para terminar, una guinda. Yo ya sé que no les gusta, yo ya sé que se están todos arrepintiendo de no hacer lo que hicieron sus compañeros en Valencia, que fue votar la rebaja fiscal que hizo el gobierno de Valencia, encabezado por otro socialista. Pero le digo una cosa, no digan que no es verdad, estudiénselo bien, que cuando a nivel estatal el gobierno de España plantea subir de 18.000 a 21.000 euros la exención fiscal, lo está planteando con un 50% de fondos que es de las comunidades autónomas. A ver si no lo vamos a
a poder decir nosotros. Pero ya tiene chiste que la crítica es la siguiente, señores. La crítica es de lo más bonito que me he escuchado yo. Se critica porque no es del gobierno de Lambán, es del gobierno de Sánchez. Anda, que para criticar a Lambán tener que aplaudir ustedes a Sánchez, la esquizofrenia con la que empieza a ser ya bastante espectacular. Espectacular. Mire, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que cuando ahora ustedes vayan de campaña contarán películas, pero la realidad está muy clara y consta en las actas de sesiones. Ustedes no hicieron ni una propuesta en sucesiones ni en donaciones. Los que se les llenó la boca son el único partido que no han hecho una propuesta y lo tengo por escrito. Y está por escrito. Señor Beamonte, por favor, que no suelo decir yo cosas que tengo tan claras de un modo tan contundente si no lo tengo claro. Nada... Quieto, la galilla. Bájele. Por favor. Donaciones y sucesiones, ni una palabra. Y en el IRPF, pues mire usted, les quedaba lo que les quedó a sus compañeros de Valencia. ¿Que lo hemos hecho poquito? ¿Que no hemos podido más? Hombre, algún día, dentro de muchos años, tendrán la oportunidad de gobernar y hacer ustedes más. Mientras tanto, ¿por qué les han dicho a todos los ciudadanos que no apoyan la rebaja fiscal? Porque la hacía el Partido Socialista y este cuatripartito. Gracias, señor consejero. Turno para el resto de grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Bueno, pues hemos asistido a otro de esos debates a los que nos tienen acostumbrados el Partido Popular y el Partido Socialista. Y a mí, permítanme que centre mi intervención en lo que nos preocupa de la situación financiera y económica de la comunidad. Porque, claro, ustedes no hablan de la necesidad de centrarnos en el debate que a Izquierda Unida le gustaría, que es hablar de un suelo de ingresos para garantizar la necesidad de unos gastos. Y en esa necesidad de los gastos es donde radica el meollo de la cuestión. Y claro, a Izquierda Unida le preocupa que no hablemos de los servicios públicos que queremos. Porque nosotros sí estamos planteando ese debate. Y de cómo conseguimos financiarlos de forma justa. Y claro, ante el catastrofismo de la derecha, que al final lo único que esconde es que desmantelemos nuestro sistema fiscal para garantizar su privatización o su recorte, y ante la indolencia del Partido Socialista, porque poco más podemos decir que tenemos unos servicios que son inmejorables y que estamos dando respuesta a todas las nuevas necesidades que existimos, pues existe una alternativa clara. Existe una alternativa que pasa, señor Pérez, en cualquier caso, y también, esto es fundamental, por hacer pedagogía. Porque el fondo del asunto está en eso que usted acaba de decir al final de su intervención. ¿Cómo pagamos entre todos lo de todos y lo de todas, de forma justa y solidaria? Y eso se llama tributación. Y eso se llama sistema fiscal justo y progresivo. Y eso no se hace con campañas publicitarias que se sumen al carro del discurso antiimpuestos y del discurso de hemos bajado los impuestos sin más. Y eso es muy peligroso, señor Pérez, y se lo llevamos diciendo a usted y a sus socios de Gobierno durante toda la legislatura. Es importante, señor Pérez, que lo que se dice aquí se haga luego. Y claro, esas campañas de publicidad que ustedes hacen diciendo que hemos bajado los impuestos al 99% de la población, 99,9%, pues son peligrosas. Y son peligrosas porque esa reforma que ustedes hicieron, y ya lo hemos tenido ocasión de debatir en innumerables ocasiones, no es justa. Desde una perspectiva política de redistribución, no es justa. Y usted sabe que no impacta de la misma manera que otras propuestas de otras comunidades o la del Estado. Usted sabe que en lo que respecta al tramo autonómico, a las rentas de 10.000, según sus datos, les produce una merma en sus pagos, es decir, una rebaja de impuestos de 50 euros y a las de 90.000 de 42 por el efecto de arrastre. Y, entre tanto, la diana más beneficiada son las rentas de 60.000. Y esa es la realidad de fondo en esa reforma fiscal. Y eso es muy peligroso y creo que no es positivo. Y no es positivo no solo por eso, sino porque, y vuelvo al principio de mi intervención, supone nada más y nada menos que la merma en 50 millones de nuestra capacidad financiera para afrontar cuestiones básicas a las que no se le está dando respuesta desde la perspectiva de la garantía de derechos fundamentales. ¿O es que realmente hemos resuelto todos los problemas que tenemos en materias tan básicas como una política pública de cuidados? Oiga, que seguimos teniendo a las trabajadoras de los centros residenciales con un decreto del año 92.
que es el que rige sus condiciones, por ejemplo. Es decir, hay que abordar estos debates con más seriedad, a mi juicio, o por lo menos desde esta óptica no sería malo hacerlo de vez en cuando. Miren, hemos vivido una legislatura excepcional que evidentemente se ha saldado también con medidas excepcionales, la suspensión de las reglas fiscales, que a pesar de todo aquí se siguen aplicando de forma voluntaria o cuando menos de forma voluntaria y con vocación de cumplimiento. Hemos tenido una clara inyección de fondos estructurales y de aportación inédita de la Administración General del Estado y hemos tenido la evidencia de nuevas necesidades a las que hay que dar respuesta, como la que le comentaba antes. Pero a Izquierda Unida le preocupa es que nadie ha pensado a medio y largo plazo cómo superar una cuestión que es objetiva, que es nuestro déficit estructural en materia de ingresos. Y eso a nosotros nos preocupa. ¿Qué pasará cuando no lleguen esos fondos europeos que hoy suponen un incremento en transferencias corrientes del 20% con respecto al 2020 y de transferencias del capital de un 57,9% de incremento? ¿Qué pasará cuando no contemos con esos recursos? ¿Qué pasará cuando no tengamos ya esa posibilidad de no estar sometidos a las leyes de estabilidad y de disciplina presupuestaria? ¿Qué pasará si no se resuelve debidamente un modelo de financiación que estamos esperando todos y todas que así sea? Pues que volveremos otra vez a la realidad preexistente, que son entre 100 y 400 millones de déficit estructural que vamos a padecer y que eso va a repercutir directamente en la calidad de los servicios públicos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que nos llenemos la boca diciendo que bajamos los impuestos de forma brutal y lineal, porque 50 millones de euros menos van a sumarse a estos 400, impactando de forma directa en los servicios públicos. Y esto, señorías, es muy peligroso, señor Pérez. Miren, en el año 2020, las bonificaciones al impuesto de sucesiones en esta comunidad implicaban 130 millones menos de recaudación. En el presupuesto 2023 que ustedes aprobaron, eso es ya una cifra que llega a 307 millones. Hay margen en Aragón para hacer una reforma fiscal progresiva y justa. Y no se puede criticar a Andalucía cuando regala el dinero que tienen que pagar a los señoritos, cuando se lo regala, y no se puede criticar a Madrid, a Zaragoza, cuando rebaja el IBI, y yo haré las dos cosas ahora mismo, y luego pedir dinero a Aragón o a la Administración General del Estado. Eso no se puede hacer, señorías. Hay que empezar por la corresponsabilidad, y eso es lo que les pedimos, nada más y nada menos. Así que yo sí que le planteo, señor Pérez, que abordemos este debate en algún momento de forma seria y sensata, sobre todo con vocación de mirada larga, como les decía antes, porque, sin lugar a dudas, es absolutamente imprescindible hablar de derechos y hablar de cómo los pagamos de forma justa. Gracias. Señor Sanz, Grupo Aragonés. Señor Guerrero. Muchísimas gracias. Bueno, señor consejero, en primer lugar, nosotros al final los números son no solo cualitativos, sino cuantitativos. Le tenemos que felicitar no solo por estos 4 años de Gobierno, no solo de intentar que este acuerdo de amplia base, también a nivel financiero, económico, a nivel de Hacienda, haya sido posible, sino también por ese diálogo permanente que usted tiene con todos los agentes de este Gobierno. Yo sí que he sido partícipe de conversaciones con el propio vicepresidente del Gobierno de Aragón a la hora de llegar, con don Arturo Aliaga, a la hora de llegar a acuerdos, y con el resto de los representantes de los otros partidos. Al final, con una razón, que es la de, además de tener los mejores presupuestos posibles, de intentar impulsar las políticas a nivel social y a nivel económico de nuestra tierra. Ahí ha sido artífice importante, y yo, en primer lugar, y es algo que siempre hemos hablado también con el vicepresidente, con mi otra compañera en el grupo, pues darle la enhorabuena y hacerle partícipe en la parte que le corresponde, que me consta que es mucho del éxito en ese sentido. Pero además, no solo desde el afecto que le tengo personalmente, sino también con datos en ese sentido. En primer lugar, yo creo que usted ha hablado aquí de varios ítems que a mí sí que me gustaría repetir. En primer lugar, la estabilidad política. Mire, cuando uno está presente, no solo a nivel regional, a nivel municipal, de cuando vienen los partidos aquí, las empresas a nuestro territorio y hablan de la palabra mágica en Aragón, que es estabilidad política, yo creo que no es por comparar con otras comunidades, pero creo que en ese sentido este Gobierno pues también es protagonista. Diálogo social.
hay que construirlo no solo desde el Gobierno, sino entre todos. Y luego también a nivel de las cuentas públicas. Usted hablaba de equilibrio presupuestario. Si no recuerdo mal, creo que en estos 4 años han sido cerca de 90 millones de euros dentro de lo que es un superávit importante. Es una cifra importante a tener en cuenta y también lo tenemos que señalar. Lo mismo que la reducción de deuda, si no recuerdo mal, en torno a 100 millones de euros. Pues hombre, la verdad es que el hecho de que haya habido una política expansiva dentro de las circunstancias que han habido y también una reducción de esa deuda, también hay que destacarlo. Y luego algo que ha dicho usted, con rigor presupuestario. Independientemente de esa especie de levantamiento que ha habido de las reglas fiscales fruto de la pandemia, que ya oímos en los medios cómo se acaba, pues el hecho de que estos presupuestos sean también responsables, pues también es de agradecer, como no puede ser de otra manera, dentro de la gestión pública. Y luego 2 palabras, el tema del control del gasto y mayor ejecución. Es verdad que usted ha dado cifras en comparación con hace 7 u 8 años. El hecho de que se haya ejecutado un 40% más se haya ejecutado los presupuestos en relación pues, a hace 7 u 8 años, también hay que destacarlo. Muchas veces no es importante solo el presupuesto que se tiene, sino los que estamos acostumbrados a hablar con interventores en cuanto a la ejecución de ese presupuesto, pues a veces merece la pena tener menos y ejecutarlo al 100% que tener mucho y ejecutarlo a un 20 o a un 30%. Todo ello ha permitido algo que era una línea importante para todos, que es aumentar la protección social. En ese sentido, más de 1.000 millones de euros en lo que es el escudo social y además de que disminuyen las cifras de esa lacra como puede ser el paro, nuestra comunidad está en unos números que bueno, yo creo que son ciertamente de las mejores a nivel estatal y hay que decirlo. Yo creo que algo que sabe que a nosotros nos ha preocupado muchísimo es que también estos presupuestos fueran expansivos y cuando decimos expansivos es que nosotros partimos de que la mejor política social es la creación de riqueza, la creación de empleo, el impulso a la colaboración pública, también público-privada y también unos presupuestos que fomenten esa generación de riqueza en nuestro querido Aragón. Por último, el hecho de que se haya conseguido en este acuerdo de amplia base, contando también con todos, esa rebaja, esa reforma fiscal, que siempre puede ser más, pero también podía ser menos o no ser nada, pues nosotros creemos que se tuvieron en cuenta esas necesidades que planteaba nuestro grupo del Partido Aragonés en según qué determinados aspectos y el hecho de que usted haya tenido en cuenta que el Gobierno haya implementado una reforma fiscal también para aliviar según qué cargas a lo que son empresas y también a los propios ciudadanos de Aragón, pues eso es una buena noticia. Nada más, aprovechar esta comparecencia para poner en valor esas bondades del Gobierno y también para felicitarle personalmente. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario Vox. Señora Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, bienvenido. Gracias por su comparecencia. En el Consejo de Gobierno extraordinario del reciente 14 de febrero, el Gobierno aprobó la adhesión de la Comunidad Autónoma de Aragón al Fondo de Liquidez Autonómica FLA, del que recibirá 1.500 millones a lo largo del año para atender necesidades de financiación de Aragón. El Fondo de Liquidez Autonómica, como es sabido, es una línea de crédito que forma parte del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Este mecanismo, que se puso en marcha por el Gobierno central, por el Gobierno de España, en 2012, está concebido para que el Estado preste dinero a las comunidades a través del Instituto de Crédito Oficial, que ofrece condiciones favorables, evitando así la financiación de las regiones en los mercados, es decir, emitiendo deuda. Así, de los 1.500 millones de euros que se solicitan, 1.334 millones de euros se destinarán al vencimiento por amortizaciones y 35 millones de euros tendrán por objeto la devolución de las liquidaciones negativas de la financiación autonómica de 2008 y 2009. Asimismo, el ICO asumirá también el importe del déficit para 2023, establecido en el 0,3 del PIB, que supone unos 131 millones de euros. Más y más recursos públicos destinados al pago de deuda. Y, por cierto, esa nueva cultura del gasto que nos anunció en marzo de 2020 ni está ni se le espera. Hoy tienen la oportunidad de dar un paso hacia ellos. Apoyen esta iniciativa de Vox que traemos a este pleno para hacer una administración más eficiente y para racionalizar el gasto público.
También hemos conocido que el Gobierno de Aragón ha remitido al Gobierno de España el plan de ajuste relativo al ejercicio 2022, que deberá aprobar el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Señor consejero, no tenemos dudas que ustedes saben hacer planes de ajuste. En el periodo 2017-2022, es decir, en 6 años, han tenido que hacer 5 planes, casi hacen pleno. Este dato por sí solo ya daría respuesta al objeto de esta comparecencia. Solo se libró el año 2020, un año extraordinario en el que se salvaron los muebles gracias a la Hacienda del Estado, que asumió el déficit autonómico. Pero no lo olviden, Hacienda somos todos. Así que experiencia no les falta en hacer planes de ajuste, otra cosa es el cumplirlos. Y le preguntamos, ¿de dónde va a recortar el Gobierno de Aragón para recibir 1.500 millones del FLA? Y como a ustedes les gusta decir, para que nadie quede atrás, explicaremos de forma sencilla qué son los planes de ajuste y por qué el Gobierno de Aragón ha tenido que realizarlos y recurrir a ellos. Pues bien, los planes de ajuste, como bien sabemos, se contemplan en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableciendo en aquellas comunidades autónomas que soliciten al Estado el acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez. Están obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública un plan de ajuste. Por favor, me dejan... Por favor, gracias. Cuando sea preceptivo y que tengan como objetivo volver a la estabilidad presupuestaria, es decir, dejar de gastar más de lo que estamos ingresando y que tengan por objeto un control en el endeudamiento. ¿Y cuándo es preceptivo? Pues viene forzado por el incumplimiento de las reglas de estabilidad, porque su Gobierno tiene una relación complicada con el cumplimiento de la ley en general y de las reglas de disciplina presupuestaria en particular, cierta pulsión al endeudamiento, podríamos decir. Es decir, tienen la obligación de realizar estos planes de ajuste porque el Gobierno de Aragón no cumple las reglas del juego muchas veces, gasta más de lo que debe y no se ajusta a la disciplina presupuestaria. Es la foto que también da respuesta al objeto de esta comparecencia. Debemos recordar nuevamente que la deuda pública en Aragón supone un 19% del total del presupuesto, es decir, de cada 100 euros del presupuesto, casi 20 se destinan al pago de intereses y a refinanciar deuda. Y por lo tanto son recursos que no se destinan a mejorar la devastada sanidad, a mejorar infraestructuras educativas, a invertir en vertebración del territorio, en ayudar a remontar a las familias vulnerables, a favorecer la creación de empleo. Por favor. Riqueza, favoreciendo el tejido empresarial. Ya hemos denunciado en más de una ocasión que la evolución de la deuda pública de la región aragonesa es muy preocupante. Se ha multiplicado por 10 en las últimas 2 décadas, pasando de 900 millones en el año 2000 hasta los 9.000 millones, de 900 millones a 9.000 millones. Pero para ello hacen falta recursos y hace falta asignarlos con rigor, sensatez y criterio. Hace falta erradicar las subvenciones a chiringuitos, redes de colocación y clientelares, cortar el gasto superfluo y reducir el tamaño del sector público. El panorama no es bueno. La semana pasada conocimos los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, donde advierten que los concursos de acreedores aumentaron por 7º año consecutivo, al registrarse en 2022 un 46,3% más que en el ejercicio anterior. Datos que confirman la tendencia al alza desde 2016. Y Aragón pues no es ajeno a ello. Y con estos datos también podemos dar respuesta al objeto de la comparecencia. Es el mejor indicador del fracaso de sus políticas y es el mejor indicador de que sus medidas son mera propaganda y que sí están dejando a mucha gente atrás, que está asfixiada por las deudas, que no es capaz de llenar la nevera, con sueldos y empleos precarios, con precios por las nubes y un futuro incierto, un futuro muy incierto. Gracias. Gracias, señora Arranz. Grupo Parlamentario de Xunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, gracias por las explicaciones que nos ha dado, que desde luego no ha convencido para nada a la derecha, pero vamos, tampoco era algo que nos sorprenda a los diputados y diputadas. Yo la verdad es que cuando leí esta intervención pensaba que el Partido Popular iba a sacar pecho de su capacidad de gestión, que evidentemente, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, no lo puede hacer. No lo puede hacer, no voy a decir hoy lo mismo que ya he dicho en otras ocasiones, y que, pues que nos iba a plantear nuevas propuestas o qué propuestas hubiera planteado el Partido Popular para afrontar esta legislatura, porque claro, en esta legislatura atípica sí,
tenemos que decir o no que hemos pasado por una pandemia en la que nos llevó a todos a casa. Es evidente que eso al Partido Popular no le apetece ponerlo no de relieve, sino contextualizar en cómo se han llevado a cabo estas cuentas públicas, que tampoco le parece suficiente o le parece bien obviar una crisis de suministros que han tenido grandes problemas las empresas, y también le parece bueno obviar que ha habido o que sigue habiendo una guerra en Ucrania y que evidentemente tanto Aragón como el resto del planeta pues tiene afecciones. Dicho esto, ¿cuáles son las propuestas del Partido Popular? Para que la situación económica de la comunidad autónoma fuera distinta. Yo me he repasado las enmiendas, he vuelto a repasar otra vez las enmiendas que el Partido Popular presenta al presupuesto, que ahí es donde podríamos tirar un poco de qué es lo que quieren hacer. Y da igual que en el 2020 estuviéramos atravesando una COVID, que en el 2021 hubiera una crisis de suministros y que en el 2022 hubiera que hacer frente a la guerra de Ucrania. Da igual, porque sus propuestas siempre son las mismas, bajada de impuestos. Pero claro, llega aquí y cuando tienen oportunidad de demostrarlo, ustedes votan en contra. Claro, y es que además les adelanta por la derecha, y muy bien adelantados, el partido de Vox. Y una pregunta le voy a hacer, señor consejero. De haberse llevado a cabo las propuestas fiscales que solamente afectaban al IRPF que dice del Partido Popular, porque para nada hablaron de sucesiones y donaciones, para nada. Es una pena que no estén los de Stop Sucesiones. Es una pena, señora Susín. Pero bueno, había una cifra que usted aquí habló de cuánto podría ser eso. La de Vox ya ni nos vamos, pero usted no tendrían por qué demonizar la deuda, porque con sus rebajas fiscales estaríamos abocados a más deuda. ¿Es así o no es así? Porque ¿cuáles son los chiringuitos, señor Arranz, que usted querría quitar? No, que los digan así, detalladicos, cuáles son los chiringuitos. Porque consejerías, ya se lo diré después, señor Arranz, ni una, al menos cuando ustedes entran en gobierno, no es que las mantengan, es que las aumentan. Y algunos consejeros o algunos vicepresidentes cobran por no tener competencias que ejercer. Así pues, claro, hablan de que ha habido un exceso de extrafinanciación, y así es. Pero ha habido un exceso o un extra de gasto. ¿En cuánto cuantificamos esto? ¿En cuánto cuantificamos el gasto que ha habido que hacer frente para todas las cuestiones que yo les he dicho? De todas formas, señor consejero, hoy no es momento para convencer a nadie, usted tampoco. Parece ser que aquí a lo que han venido, al menos los diputados, la diputada de la derecha, la señora del Partido Popular, la señora Susín, y el diputado del señor Arranz, que prácticamente, bueno, pues que la deuda es mala, pero que yo, si me toca gobernar, acudiré a la deuda porque bajaré todos los impuestos, es lo que nos han querido decir, han venido a hablar de su libro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Martínez. El Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Confieso que esperaba novedades en este debate y tengo que confesar que no las ha habido, que ha sido como bastante previsible, más que nada por repetitivo y reiterativo en esos mantras y bulos que ahí sigue la derecha intentando colocar. Pero, consejero, lo ha explicado otra vez estupendamente bien frente a los negros augurios de la derecha de que esto iba a ser catastrófico, frente a incluso que hemos gestionado la legislatura más compleja de la historia,
no solo porque éramos 4 grupos políticos, porque hemos gestionado una pandemia, una guerra mundial, o sea, porque tenemos una oposición echada al monte, cero constructiva. Y los resultados han sido históricamente positivos, claro, para nosotros. Es decir, lo que es bueno de este debate es que queda muy claro que hay a quien le molesta que se aumente en derechos, que mejore lo público, porque evidentemente estamos hablando de un modelo. El modelo de la derecha que cree, que está convencida de que es mejor abandonar a la gente y que el que haya nacido en la cuna adecuada tenga derechos, y el resto, que estamos pensando y que estamos en gobierno y gobernamos lo común porque creemos que lo común es el único garante de derechos y por tanto nos lo creemos y por tanto aseguramos lo público para asegurar los derechos de todas aquellas personas que lo necesitan. Y por tanto, evidentemente, agradecer la oportunidad histórica de haber tenido que gestionar ni más ni menos que una pandemia, una guerra, todas las dificultades que hemos tenido para demostrar que cuando te crees lo público eres capaz de no solo no abandonar, como es su modelo, que aprovechan cada vez que gobiernan para eliminar derechos, sino que hemos aprovechado para demostrar que eso que decíamos de acompañar a la gente, de hacer escudo social, de que cuanto más inviertas en la sociedad, mejor resulta la economía de una sociedad y por tanto la salud física y mental y todo. Hemos tenido la oportunidad histórica de demostrar que aquellas cosas que decíamos que había que hacer han funcionado y resultan positivas para la sociedad y por tanto es de agradecer que les moleste, que digan que les molesta y que reconozcan que tienen que acudir a la manipulación de conceptos porque lo que no les gusta es que se avance en derechos y seguirán insistiendo. Siguen diciendo que no se quede un infierno fiscal cuando saben perfectamente que no solo no se han subido los impuestos, sino que se han bajado y que además cuando han tenido opción de bajarlos y apoyarlo, pues no han votado en contra. Siguen diciendo esto de la deuda, pues porque ellos han preferido y lo han demostrado en cada una de las comunidades autónomas en las que gobiernan y en las crisis que han gobernado, que prefieren que la deuda las asuman la sociedad, las pequeñas empresas o las familias y sin embargo desmontando, bueno, y además la administración pública porque han gobernado para sus amigos. La manipulación de los datos o de los conceptos extra de financiación lo han dicho bien. Ha habido un extra de inversión en derechos, un extra de inversión en gasto sanitario, en educación, en todos esos fondos europeos que intentaron que no llegara, que siguen intentando con esas auditorías que intentan demostrar que tienen razón en sus teorías, pero sin embargo esto zuda la realidad y les están diciendo que no, que se están gestionando bien, que están siendo adecuados y que por tanto las políticas que estamos desarrollando tanto en España como en el cuatripartito en Aragón resultan beneficiosas para la salud económica y social de nuestro país. Consejero, creo que el resumen es: gestionamos mejor lo público, hemos demostrado que sabemos hacer las cosas mucho mejor y que la derecha rabia porque exactamente tienen el modelo contrario al que defendemos y hemos sabido llevar a la práctica. Es eso de confundir entre invertir o gastar. Nosotros invertimos en servicios públicos, en sociedad, en bienestar y en derechos y ellos prefieren llevárselo en comisiones o en amiguetes y a favorecer a quienes más tienen. Gracias, consejero, por las explicaciones. Gracias a la historia por habernos permitido demostrar el modelo económico y de gestión de cada una de las partes de este Parlamento. Gracias. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Bien, gracias, presidente. Gracias por sus explicaciones, señor consejero. La verdad que hablar de una comparecencia... Por favor, señor Saz, continúe. Sí, la verdad que hablar de una comparecencia para hablar de la situación económico-financiera, bueno, que está muy trillado, a mí me parece bien, pero va a depender
de dos cosas. Uno, de si nos fijamos solo en los datos, que sirven para todo, incluso aun cuando se tergiversen, pero si no se tergiversan también sirven para todo, o si nos fijamos un poco también, que aquí se ha dicho poco, en la sensibilidad de la gente, de qué está pensando la gente, de cómo está la situación económico-financiera de la comunidad y en general de España, porque nosotros no somos una isla, estamos en un contexto que es el contexto de España. Y si le preguntamos cuál es la situación económico-financiera, pues es preocupante, conlleva a la preocupación. Y por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y la premisa sobre la que hay que trabajar es que no existe una salud pública económico-financiera si no hay una salud privada económico-financiera. Y esa es la realidad. Es decir, es difícil que uno y otro no vayan de la mano. Hay un problema en la sociedad civil económico-financiero y también hay un problema económico-financiero, por supuesto, en las administraciones públicas, pero que están interrelacionados, y eso hay que decirlo. Y no se trata de apoyar a lo público frente a lo privado ni viceversa, porque es que es necesaria esa colaboración. Es que el uno sin el otro no pueden existir. No hay sociedades donde no esté lo público, ni hay sociedades donde solo exista lo público. Eso no puede ser. Bien. Si acudimos a los datos del CIS de enero, no entraré a enjuiciar si válidos o no, pero el CIS viene a decir, cuando le pregunto a los españoles, y la primera preocupación que mencionan es, bueno, el 65% creen que la situación económica es mala. 65%, entre mala y muy mala, en enero, ahora. Y si les preguntamos sus preocupaciones primarias, lo más importante, el 75%, pues o es el paro o la situación económica. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que trabajar. Y lo demás, pues son datos que los utilizaremos de una u otra forma, ¿no? En el informe económico-financiero que se trajo a esta sala, a esta Cámara, con ocasión de los presupuestos de este año, del 2023, se establecía una serie de previsiones macroeconómicas que ya han cambiado algunas de ellas, ¿no? Pero, bien, vale, sabemos que la inflación persiste, que la inflación subyacente es peor de lo que era previsible, sabemos que el PIB en el 2022 creció, razonable, pero también sabemos que va a ser solo el 1,3 en el año 2023, ¿no? Que eso es un dato malo. Bien, por tanto, ahí el paro crece el 1%, pues parece que solo es 1, pero bueno, son 5.000 millones más al año que en el año 2019. A mí me gusta mucho fijarme en los datos en España, es decir, por lo tanto, estamos peor que en el 2019 en lo que es contemplar el gasto en esa materia, ¿no? O que el empleo solo crece el 1% cuando resulta que está creciendo mucho las incorporaciones al sistema de jubilación. Tenemos problemas importantes, ¿no? Bien. Por lo tanto, insisto, no se puede enjuiciar la salud pública o la privada por separado. No voy a lanzar datos sobre los presupuestos, ni las ejecuciones, ni los informes económicos financieros diversos, que hay multitud. Me gustan, pero yo creo que no toca. O sea, tenemos una situación económico-financiera en Aragón mejorable, pero asumible, mejorable. Bien, ya sé que estamos en época preelectoral, ya lo sé, ya sé que hay que generar relato, ya lo sé, pero si todo el esfuerzo que hacemos en generar relato lo dedicásemos a generar consenso, pues soy de los que piensa, yo soy de la vieja escuela, que habría que hacer más esfuerzos en generar consenso que en generar relatos, ¿no? Y conseguiríamos avanzar más en las comunidades. No obstante, voy a dar 3 datos que sí que me preocupan de la situación económico-financiera de esta comunidad. Es decir, un poco el dicho de que por el humo se sabe dónde está el fuego. Hay 2 datos que a mí me preocupan muchísimo. Uno, los remanentes de tesorería negativos que persistentemente aparecen en todos los gobiernos, en esta comunidad autónoma. Es decir, pues, en el año 21, 1.000 millones, la Cámara de Cuentas lo cifra en una media, según el periodo del tramo que coja, de 600 millones. O sea, tenemos un problema grave de remanente de tesorería, ¿no? Negativo. ¿Eso qué significa? Pues es un criterio de solvencia. Es decir, tenemos un problema de solvencia. Ya diré luego por qué, a mi juicio, ¿no? Y 2, el pago a proveedores. El pago a proveedores, pues en todos los indicadores nosotros estamos entre los peores. Bien. A mi juicio, es decir, el pago de proveedores vendría a equivaler al fondo de maniobra en una empresa privada, que es el primer indicador que se ve para ver si la empresa es sostenible o no. Bien, pero a mi juicio todo esto no se puede analizar aisladamente del sistema de financiación. Es decir, si nosotros vamos a ver el sistema de financiación... Bueno, hay un dato que yo me fijo bastante, es decir, la deuda. Bueno, pues sí, es verdad, la deuda, si nosotros analizamos cómo ha crecido en los últimos 20 años en España, me da igual de esta comunidad o de España, está un punto porcentual por año. En Aragón la media viene a ser 400 millones al año, pero en España viene a ser
14.000 millones al año. Es decir, hay un problema del sistema de financiación que está mal estructurado y mientras no se acabe el sistema de financiación, las persistencias de los problemas de financiación van a conllevar déficit y esos déficits van a conllevar deuda y esa deuda va a conllevar lo que estamos aquí hablando. A veces problemas de pagos, a veces otros problemas, pero todos problemas financieros. Por lo tanto, yo creo que todo se reconduce a la urgente solución que debe de realizarse de la modificación que ya llevamos 7 años de retraso sobre el sistema de financiación. Y si no se articula un buen sistema, van a persistir estas cuestiones que ahora estamos hablando de ellas. Pero es que me preocupa fundamentalmente que llevamos 2 o 3 años con los sistemas presupuestarios dopados. Es decir, vamos a ver qué pasa cuando desaparezcan pues todas estas inyecciones extras que se están aplicando. Y a mí me preocupa enormemente, porque mucho antes tiene que estar solucionado el sistema de financiación. Y ese es el verdadero análisis, a mi juicio. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. Desde luego, ya pueden poner las señorías del Partido Popular el disco por la cara A, por la cara B, o si quieren, y como son tan hábiles, lo pueden poner de canto, que no hay comparativa que pueda aguantar ese discurso. Y además se ha ido, señor consejero, se ha ido la señora Susín a una cuestión donde son absolutamente ejemplarizantes, la deuda. Hablando de deuda pública, el Partido Popular, y aquí lo pongo yo, cara A o cara B, la que quieran, cara A o cara B. Porcentaje de deuda en relación con el PIB cuando llegó la señora Rudy al Gobierno y el que dejó, y el que nosotros tomamos de la señora Rudy y cómo queda. Y si quieren, por la cara B, pues el porcentaje de volumen total de deuda en relación con el Gobierno anterior. Los azules son ustedes, señorías del Partido Popular. Los azules son ustedes. Pero claro, al margen de la deuda, si quieren, podemos hablar de que, y con solemnidad decirlo, con Lambán hay más empleo, más afiliación, más crecimiento, más exportaciones que cuando gobernaban ustedes. Pero es que además hay más protección social, más dependientes asistidos, más equipamientos educativos y sanitarios, más regadíos, más depuradoras, etcétera, etcétera. Sin olvidarnos de que en Aragón, fíjense, nos dicen los datos también, los informes, que hay menos desigualdad que cuando ustedes gobernaban, que hay menos pobreza infantil. Y si quieren, no lo comparemos con el Gobierno de Rudy, si quieren lo comparamos con un Gobierno actual, el modelo del señor Azcón, con el Gobierno de Andalucía. Y también saldrán ustedes la más de bien reflejados. Y si me lo permiten, y como les veo bastante tranquilos en esta ocasión, para que se remuevan algo más en sus asientos, señorías del Partido Popular, con Lambán los trabajadores de esta comunidad pagan menos IRPF y pagan menos. Ya sabía yo que se iban a remover. Ya sabía yo que se iban a remover. Cojan el ejemplo que quieran, señora Susín. Las rentas medias y las rentas bajas de esta comunidad son las que se están beneficiando más, que se han removido, señor presidente, ¿no? Son las que más se han beneficiado de las políticas de este cuatripartito, señorías del Partido Popular. Y ya podrá, pues créaselo, señor Romero, y ya podrá el señor Azcón traer o pregonar calamidades y tratar de enfangar el ambiente político de esta comunidad, que las cifras son tozudas y vienen a invalidar ese relato sombrío, en ocasiones casi apocalíptico, que repiten desde que comenzó la legislatura, en la cual, como han dicho algunos otros portavoces, no ha pasado nada. Hemos pasado una legislatura que ha sido un camino de rosas durante todos estos 4 años, pero ustedes siempre han mantenido el mismo discurso, como decía aquel, todo negativo, nunca positivo. Pues ahí se han reflejado ustedes. Es curioso porque esos mensajes los transmiten aquí y en el resto de instituciones que no gobiernan ustedes, pero allí donde gobiernan ustedes, en Andalucía o en Castilla y León o en Galicia, parece ser que la economía allí marcha bien, que la economía es boyante y que los datos son buenos. Y además lo dicen, o sea, lo son porque están ustedes, solo ustedes, y el éxito es en singular. Pues miren, señorías del Partido Popular, esto no funciona así. Esto funciona de saber gestionar y hacerlo además adaptándose a las circunstancias que vienen como vienen y hacerlo a través de consensos. Consensos, en primer lugar, exigencias a Bruselas, al Gobierno central,
para recabar fondos, claro, extras, y si no hubiera pasado, y hacerlo luego en colaboración con el Gobierno central, con el Gobierno de Bruselas, porque se funciona desde el consenso cuando hay 4 partidos que aprueban 4 presupuestos y sirven en los peores momentos de la pandemia o en los peores momentos de las derivadas de esa guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, que sirven, como digo, de faro para el conjunto de la sociedad y para nuestras empresas. Y permítanme que haga aquí un pequeño paréntesis hablando de consensos, porque los consensos no son buenos per se. Vamos a hablar de consensos, como decimos los socialistas, exigiendo que esos consensos sean positivos para el progreso de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, no para retroceder. De ahí que este grupo, señor consejero, esté orgulloso de que el cuatripartito haya sido útil para mejorar las cuentas de esta comunidad en la medida que eso ha beneficiado a la gran mayoría de nuestros vecinos y, sobre todo, vuelvo a incidir, a las rentas medias y bajas. De ese consenso surge una política que mantiene la presión fiscal por debajo de la media, que las rentas bajas pagan menos IRPF y para que, por ejemplo, a través de la reforma del IMAR, los programas de saneamiento y de depuración de esta comunidad autónoma sean sostenibles. Por eso estamos orgullosos, señor consejero, de que se haya construido todo este proyecto a través de un proyecto netamente socialdemócrata, interviniendo desde lo público, pero respetando lo privado, redistribuyendo cuando se crece y hacerlo con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad, enfocando la educación y la sanidad hacia un objetivo absolutamente irrenunciable para nosotros, como es la igualdad de oportunidades. Y ya saben, y transmítanle al señor Azcón, acabo, señor presidente, que no venga a destruir a esta comunidad ni los consensos ni tampoco, como decía, los progresos de la misma. Gracias. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, para responder al resto de los grupos. Bueno, en primer lugar, rectificaré un error en una cifra que he incurrido. Despiste mío, por otra parte, cuando he hablado de que en el acuerdo que había con el Ministerio se hablaba de 145 millones, creo que he dicho, al mes, lo que teníamos que hacer de pago a proveedores son 175. Lo que no tengo que rectificar es que todos los meses hemos estado por encima de los 200, ¿no? Y luego, una a priori para dejarlo ya solucionado. Yo creo que sería bueno que cuando hablamos de reglas fiscales no confundimos lo que son estrictamente las reglas fiscales con el periodo medio de pago a proveedores, que es otra cosa. Vamos a ver, me plantea el portavoz de Izquierda Unida una reflexión que es bien interesante, pero que me da la impresión de que si él ha calificado, creo que del debate lamentable, a lo mejor es por la atención que le ha prestado. Porque luego en mi intervención podría sacar conclusiones bastante más distintas de las que ha debido de sacar, ¿no? ¿Yo qué he venido a decir? Yo he venido a decir que mediante una serie de políticas, por parte de este Gobierno, del cual usted no forma parte, pero convendrá conmigo que ha hecho una serie de políticas que han hecho posible poder llevar a cabo una gestión. Y cuando he hablado de esa serie de políticas, he hablado de estabilidad política, que creo que no la puede negar nadie, he hablado de diálogo social, he hablado de superávit y equilibrio presupuestario. Mire, cuando aquí hay dos exconsejeros. Cuando yo hago tanta insistencia en que hemos tenido, por primera vez hemos reducido la deuda de un año con respecto a otro en 90 y tantos millones, lo digo porque esta comunidad autónoma desde el 2003, que viene a coincidir cuando tenemos las competencias fundamentalmente, primero educación y luego de sanidad, se reconoce, como nos pasa en todas las comunidades autónomas, con una comunidad autónoma con un gasto fijo lo suficientemente abultado y con una financiación, que podemos hablar luego del sistema de financiación, de los distintos sistemas que ha habido, que hace que haya ido creciendo todos los años la deuda. ¿Es mucho reducir 90 millones en un año la deuda? No. Para mí es importante, sí. Primero porque no hemos crecido y luego porque de alguna manera significa un punto de inflexión que a lo mejor será muy difícil seguirlo, pero en cualquier caso creo que es importante frenarlo.
Por eso creo que son importantes las medidas, que algunas han sido mejores y otras menos efectivas, con respecto al rigor presupuestario que lo hemos hecho a través de la Consejería de Hacienda, teniendo claro que nosotros se nos iba donde se nos iba y no se nos podía ir en esos capítulos tal como estábamos viendo en algunos meses que se nos iba. Y por eso hemos hecho políticas de rigor presupuestario que tengo que reconocer que buen trabajo les ha costado a los consejeros llevarlas a cabo, pero creo que eran imprescindibles. Y eran imprescindibles junto con el control del gasto público, y ahí me refería con lo que decía el compañero Izquierda, porque sin eso, nosotros no podíamos haber aumentado la protección social. Y creo que es espectacular la diferencia. No puedo decir que no se ha hecho nada cuando la diferencia de cómo gobierna la derecha y cuánto gastaba la derecha, cómo gobernamos nosotros y lo que hemos estado invirtiendo nosotros, creo que es espectacular. No será lo suficiente, pero es espectacular. Como es importante, señor Sá, que aunque lógicamente aquí no somos la ínsula barataria y estamos condicionados por miles de circunstancias, muchas de ellas fuera de Aragón, pero hombre, algunas dentro de la situación, algunas peculiaridades mejor tenemos, ¿no? Si hemos esta información del otro día, Aragón es la segunda comunidad con menor desigualdad social. Bueno, ¿quiere decir que no hay desigualdad social? No, la cifran en el 19% de la población en situación de pobreza, pero hablan del 27% en España. ¿Nos tenemos que conformar con eso? No, pero tenemos que decir que es exactamente igual que en otros sitios. No, lo mismo que nos pasa con el paro. No es la misma la situación y además es estructural, no es de un gobierno o de otro. La situación del paro, de pobreza, por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura, como pueda ser en estos momentos en el norte de España y en Aragón. Pero, hombre, algo habrán tenido que ver las actuaciones de gobierno, ¿no? Y avanzando también en el crecimiento económico, porque para nosotros, para este Gobierno, yo creo que independientemente del partido que provengamos cualquiera de nosotros, todos hemos tenido claro una cosa, que primero, si no crecíamos, era imposible repartir y redistribuir. No soy de aquellos que piensan que es independientemente del crecimiento ni cómo se crece para que luego se pueda redistribuir, porque eso sí que es de verdad dejar a futuro una situación ingobernable. Miren, yo creo que hay cosas que deberíamos de convenir todos ahora que se está acabando ya este mandato. En primer lugar, que para bien o para mal, y aquí circunstancias hemos tenido todos, pero situación como la que hemos vivido con la pandemia y con la guerra de Ucrania no había pasado en 4 años desde que esta comunidad autónoma tiene las competencias que tiene, pero ni en esta comunidad autónoma ni en las demás. Y cuando se habla de que ha habido una financiación excepcional, pues sí, claro que la ha habido, pero ¿cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo es el anterior. La crisis del 2008. Y los que le gustan, y alguno hay, por las intervenciones que he escuchado, fijarse en los datos, nos daremos cuenta que salir a una situación semejante a la del 2008 nos llegó prácticamente en el 2018-19, o sea, 10 años. Y que en estos momentos, hoy podemos afirmar, no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones muy fiables, que en menos de 3 años nosotros hemos conseguido estar en estos momentos en un PIB igual o superior al que teníamos antes de la pandemia. Pues porque ha habido otras medidas y con un gobierno en Europa conservador también, como lo había entonces, simplemente se han dado cuenta que el austericidio no funcionaba y que había que tomar otras medidas. Y hay que tener cuidado, porque sí que es cierto, porque lo que no podemos entender que esas cantidades económicas importantísimas dedicadas a lo que es una situación excepcional, el mayor peligro que tiene, y no porque esté gestionando el actual equipo, cualquier equipo en esta comunidad autónoma, es que ese gasto, que es extraordinario, se nos acabe convirtiendo en gasto recurrente o se nos acabe convirtiendo en gasto fijo. Porque si no hay aumento de las prestaciones, no sería nada razonable y nos llevaría a una situación infinitamente peor. Y claro que tenemos circunstancias especiales en este país, en todo el país, que tenemos una deuda pública muy alta. Una deuda pública muy alta que también se ha conformado como se han conformado. También diré una cosa, si a lo mejor hubiéramos actuado con los bancos de una manera distinta, igual no tendríamos tampoco la misma situación de deuda pública como tenemos en estos momentos. O sea, que yo creo que todos tenemos que de alguna manera hacer, yo creo que al final del mandato ya discutiremos cuando tengamos que discutir, ya iremos de mítines, ya haremos campaña, ya tendremos debates, pero hagámoslo sobre todo sobre una serie de datos que son comunes y que todo viene además bastante bien reflejado con la situación que tenemos de financiación económica. No la de Aragón,
el sistema de financiación autonómico. Ese sistema de financiación autonómico, que ahora se dice que fíjese usted que no lo ha hecho Pedro Sánchez, hombre, no lo ha hecho Pedro Sánchez, ni lo hizo Rajoy, ni cada uno que se ha hecho ha gustado. Ha gustado. Miren ustedes, todos aquí acordamos, en un tema tan importante como ese, que lo primero que íbamos a exigir todas las fuerzas políticas de este Parlamento es que no íbamos a salir, para empezar, peor que con el sistema anterior. Si todos estamos de acuerdo en que todos tenemos que salir mejor, al final la suma no da 100. Y todas las comunidades autónomas queremos como mínimo eso. Y luego que se vean nuestras peculiaridades. Por eso, en el informe que se hace, hay gente que estamos bastante más de acuerdo porque por primera vez se ven una serie de peculiaridades que tienen que ver con la despoblación, que tienen que ver con la extensión territorial u otros criterios que antes no se tenían. Pero, por ejemplo, hemos visto reacciones muy duras. Además, independientemente de qué partido sea. Ha sido igual de dura la de Valencia que la de Murcia. O la de Valencia que la de Andalucía. El señor Feijóo en aquellos momentos apoyaba claramente la posición que teníamos nosotros. Ahora yo lo oigo más matizado, que también es lógico, porque era el presidente de Galicia y ahora es el presidente de un partido que aspira a gobernar en toda España. Aspira a gobernar en toda España y al final se acaban matizando esas posiciones. Pero hablémonos con claridad. Ese problema que tenemos es estructural. Pero les diré una cosa. El final de este mandato, lo he dicho al principio de mi intervención, al final de este mandato se puede decir con la cara bien alta que la situación económica es mejor que la que teníamos al inicio de este mandato. Y le diré más, cuando se me dice en plan jocoso, oiga, que yo le he pedido una comparecencia a usted que es el consejero de Hacienda y parecía el consejero de Economía, pero hombre, ¿alguien no se da cuenta que son las dos caras de una misma moneda? ¿Alguien se da cuenta que sin una política fiscal en una administración como la de la Comunidad Autónoma, que es el 15% del PIB de todo Aragón, la política económica estaría coja y viceversa? Y que solo apoyándose en los crecimientos y en las posiciones bien orquestadas desde la posición de la Consejería de Economía es factible que se pueda dar la rentabilidad necesaria para que luego creciendo podamos redistribuir. Yo creo que hay temas en los que deberíamos de no echar las campanas al vuelo con tanta facilidad, sobre todo por una cosa, porque yo quiero que muy tarde, pero más tarde que temprano, alguno tendrá que responder de las cosas que dice la oposición. Gracias, señor consejero. Se suspende la sesión hasta las 4:10. Gracias.
Continuamos la sesión plenaria con el debate y votación de la proposición no de ley número 233/22 sobre la modificación del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que refuerce nuestro sistema energético, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Gracia. Gracias, señora presidenta. A día de hoy seguimos sin entender cómo el Gobierno de España ha sido capaz de poner en marcha un proceso de transición energética para todo un país sin evaluar de forma seria y rigurosa qué efectos puede tener en los consumidores finales, en las empresas, las familias, dicho proceso. Señorías, estamos asistiendo a un proceso de transformación energética sobre el que aún no tenemos una valoración económica de sus consecuencias económicas y sociales. Lo que sí sabemos es que cada día tenemos una mayor dependencia del gas. Miren, se ha duplicado el precio de la luz y ante esta situación el Gobierno debe preguntarse si se tienen que tomar medidas excepcionales para proteger a nuestro sistema energético. El Gobierno de España debe preguntarse si estamos dispuestos a poner en riesgo nuestro sistema energético, elevando la dependencia del gas que nos suministran otros países. El Gobierno de España debe preguntarse también si nuestras empresas y familias pueden asumir los altos costes energéticos que están derivando de sus equivocadas decisiones. Miren, en el año 2018, con gas se producía un 11% del total de la energía eléctrica. Con centrales térmicas se producía el 15% y con centrales nucleares el 20%. Ahora, en el año 2021, hace 2 años, con gas se producía el 25% de la energía eléctrica, más del doble que en el año 2021. Las centrales nucleares se mantuvo y con centrales térmicas se produce el 1,9% de la energía. Y ese año, el 2021, se duplicó la factura de la luz. El precio de megavatio hora pasó de 42,5 euros a 384 euros. Y en el año 2021, señorías, aún no había empezado la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania se produjo el 24 de febrero del año 2022. Es decir, la factura de la luz se duplicó en el año 2021 porque el Gobierno de España, porque el PSOE, decidió cerrar las centrales térmicas y aumentar la dependencia energética del gas. Las centrales térmicas pasaron de producir un 15% de la energía a un 1,9% de la energía eléctrica. Y la energía eléctrica que se generaba con gas pasó de un 11% a un 25%. Y este es el motivo también, uno de los motivos principales por el cual se disparó ya la factura de la luz. Y si deciden cerrar las centrales nucleares en el año 2035, como está diseñado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ese 20% de energía eléctrica que se genera en las centrales nucleares también se tendrá que generar con gas. Y el precio de la factura de la luz, señorías, se va a volver a disparar. Es decir, ahora mismo ustedes con sus políticas lo que pretenden es que el 40% de nuestro sistema energético dependa de países como Rusia o Argelia, poniendo además en un serio riesgo nuestro sistema energético y el de todas las empresas y familias que dependen del mismo. Por todo ello, señorías, no entendemos por qué aún no han realizado una evaluación seria y rigurosa sobre los efectos que puede tener en los consumidores finales este proceso de transición energética. ¿O cómo puede ser que no se haya evaluado el impacto que puede tener en la estabilidad del sistema energético? Y si no lo saben, si no se han evaluado los efectos económicos y sociales que derivan de este proceso, y ante esta situación de caos total en los mercados energéticos, deberían paralizar todas las medidas de impulso al cierre y desinversión de las centrales térmicas y de las centrales nucleares. Lo que deben hacer, hasta que tengan una planificación previa y adecuada que pueda garantizar el suministro energético mediante fuentes alternativas, es reducir el impacto económico en el precio de la energía de nuestros sectores productivos y familias. Miren, a mí me parece bien que cierren
las centrales térmicas si las sustituyen por energía renovable. Pero no cierre las centrales térmicas para sustituirlo por gas, que es lo que están haciendo, y es precisamente lo que está disparando el precio de la energía. Ustedes deben abandonar su sectarismo y deben buscar consensos en una de capital importancia para nuestro país, como es tener un sistema energético estable y seguro. Y también deben cumplir las recomendaciones de la Unión Europea sobre energía, que precisamente en el Plan REPower nos están recomendando que pongamos en marcha las centrales nucleares y las centrales térmicas para reducir esa dependencia del gas. Acabo ya. Ustedes nos están llevando a tener un sistema energético menos flexible, y un sistema energético menos flexible pone en riesgo el sistema energético español. Por todo ello hemos presentado esta iniciativa parlamentaria. A través de ella le instamos al Gobierno de España a que modifique el Plan Nacional Integral de Energía y Clima para que durante este periodo de incertidumbre los mercados energéticos podamos tener todas las tecnologías disponibles a su máximo de capacidad, precisamente para reducir la dependencia del gas, para disponer de un sistema energético de respaldo más completo y flexible y, sobre todo, y lo más importante, para que nuestros sectores productivos y las familias vean reducida su factura de la luz. Muchas gracias. Gracias, señor Gracia. Hay dos enmiendas presentadas, una por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, para su defensa cuando quiera. Tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Pues efectivamente, los precios de la energía, más concretamente el precio mayorista de la electricidad, es la principal preocupación en gran parte del tejido empresarial y, por tanto, también de las familias. En la formación de dicho precio intervienen, por un lado, la configuración de la competencia del mercado minorista, por otro lado, la dependencia que tenemos de las materias primas y, en tercer lugar, por el sistema de fijación de precios mayoristas. Y hablamos hoy de la modificación del PENIEC. La realidad es que todo el PENIEC está desfasado en cuanto a la realidad de los acontecimientos actuales y, por tanto, hacer un seguimiento de este plan, como pretenden desde la izquierda sectaria, está llevando a un incremento exponencial de los precios de la energía, especialmente de los precios de la luz, que tiene como consecuencia el incremento sustancial de todos los productos y servicios. Y por eso, tal y como indican los actuales niveles de inflación, nos estamos llegando a una pérdida de competitividad de pymes y micropymes y a la pobreza de las familias. El PENIEC fija unos escenarios de reducción de emisiones de dióxido de carbono imposibles para la población y la industria e irrealizables en los plazos requeridos de tiempo. Por eso en Vox tenemos claro que el cambio de modelo energético y, por tanto, productivo, tal y como se ha propuesto, solo puede ocasionar un incremento sustancial de la pobreza. No tiene ningún sentido que se haya generado un intangible, como son los derechos de emisión de CO2, que no son materia prima, pero que, sin embargo, incrementan sustancialmente el precio de los hidrocarburos y, por tanto, del gas procedente de las centrales de ciclo combinado, que se constituye, como todos sabemos, en la fuente marginalista que fija el precio final en el mercado mayorista de la electricidad. Y, en este sentido, desde Vox queremos recordar que a la imposición climática impuesta desde Bruselas, en forma de PENIEC, se unió el volantazo que dio en política exterior el presidente del Gobierno con el acuerdo al que llegó con el sátrapa marroquí, que nos obligó a prescindir del suministro de gas natural argelino a través del gasoducto, que era mucho más barato que el que actualmente suministran los barcos metaneros procedentes de Estados Unidos. Y queremos señalar que ese gas natural licuado importado que viene en esos barcos metaneros es obtenido mediante fracturación hidráulica. Por eso, en este sentido, desde Vox vemos que no tiene ningún sentido que en España no se pueda explotar la obtención de gas natural por este método, por esta técnica, en base a las restricciones del PENIEC, y lo estemos importando del exterior a un precio mucho mayor que si lo extrajéramos aquí. Por otro lado, y en esta línea, también vemos que es un tremendo error, tal y como fija el PENIEC, reducir significativamente la generación de energía nuclear y que no figure en el pool eléctrico con una cuota mayor como fuente de energía limpia. Por eso queremos recordarles que en España, después de Francia, tenemos las mayores reservas de uranio, que es esa materia prima necesaria
materia prima necesaria para la generación de energía nuclear y que gracias al PNIEC no se puede extraer y, por tanto, la estamos importando de terceros países y mucho más cara. Y en estos planteamientos fundamentamos la enmienda que les hemos presentado y que esperemos que acepten. Gracias. Gracias, señora Fernández. Se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera. Tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros es verdad que hemos presentado una enmienda de cara a intentar conseguir lo que mantiene la iniciativa. De hecho, se han dicho cosas pues, que en el fondo puede existir cierta razón. Nosotros planteamos una enmienda que dice que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de España a realizar una modificación del PNIEC a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética a fin de permitir cualquier tipo de autorización, permisos de investigación o concesiones de explotación a nivel de hidrocarburos y cuando se excluya, siempre que se excluya el fracking como sistema de obtención. No sé si saben que prácticamente si existiera esas técnicas, además masivas en explotación de cualquier tipo de hidrógeno, por ejemplo, podría suplantar gran parte de lo que usted está diciendo hoy aquí sin utilizar algún tipo de energía que pueda tener algún tipo de problema con la utilización de residuos, etcétera. Y en ese sentido, pues prácticamente dejaríamos de tener el problema que usted dice y también otro tipo de problemas, como es el hecho de que a lo mejor tengamos que importar gas en barcos metaneros, con todo lo que ello conlleva, de contaminación, etcétera, 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 que están extraídos además por técnicas de fracking de otros países y que además pues nos cuesta el doble. Nos cuesta el doble, con lo cual vaya por delante esa enmienda. Es verdad que el cierre de determinados tipos de central de generación de energía o la desinversión y una planificación compleja en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de energías alternativas, pues ha podido llevar a diferentes tipos de afecciones a lo que es el consumo y los precios de la energía, especialmente en las industrias, en las empresas o incluso a los ciudadanos. Nosotros creemos que la estrategia de descarbonización, por ejemplo, del año que se proyecta para el año 2050 es coherente en cuanto a lo que pide, pero es importante proyectar una senda coherente a esos objetivos de descarbonización para intentar acompasar el ritmo de intentar casar esas realidades en todos los sentidos. Con lo cual, unido eso a que tenemos una política energética bastante compleja, en donde prácticamente la única fuente de respaldo es el gas, pues ahí están todos los problemas. Nosotros le pedimos que acepte nuestra enmienda y entonces votaríamos a favor. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora de intervención del resto de grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo máximo de 3 minutos. Señor Sanz, de la agrupación Izquierda Unida Aragón, desde el escaño. Gracias, presidenta. Bueno, el PP lo que viene a pedir hoy es que mantengamos, incluso impulsemos la energía nuclear. Y Izquierda Unida dice que no, y va a votar que no. Y a partir de ahí alguna consideración. En primer lugar, reflexionemos también sobre la necesidad de modificar pautas de consumo y también sobre la necesidad de plantearnos en ese ámbito intervenir. Al margen de eso, varias cosas que le quiero recordar. Esa transición energética de la que usted tanto habla y ese calendario de cierre de las centrales térmicas, recuerden que ustedes, señor Gracia Suso, que está muy entretenido hablando con su compañero, tienen mucho que ver en eso también. Recuerden que en este modelo energético, en su estructura, en el cómo se conforman los precios, en el por qué tenemos que pagar las energías más baratas al precio de las más caras, ustedes, su ley del sector eléctrico y todas las políticas que han venido desarrollando en esa materia, y créanme que lo sé bien porque me tocó discutir con el señor Soria en alguna ocasión, son responsables. Ustedes son los que no quieren desindexar el coste de las energías para retribuir a cada una por lo que realmente cuesta. Ustedes son los que votan en contra de evitar los beneficios caídos del cielo. Y ustedes, en definitiva, son buenos valedores de los lobbies energéticos. Yo no sé si las puertas giratorias tendrán algo que ver en esta cuestión. Ustedes, que cargan contra el Gobierno de España permanentemente, no hicieron nada, absolutamente nada,
para atajar la situación que atravesaban miles de familias y con el tema de la energía, que en otros episodios de la historia también ha sido tremendamente desmedida, porque realmente ustedes lo que querían era precisamente lo que consiguieron en su día cuando gobernaban, que era acabar con un desarrollo de las renovables y, por lo tanto, seguir como estamos ahora. Y, en definitiva, Izquierda Unida, por supuesto que cree que hay que planificar mejor, por supuesto que cree que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es necesario actualizarlo, por supuesto que cree que en ese sentido, y luego debatiremos sobre eso, hay que hablar de planificación y de intervención pública, y por supuesto que cree que también hay que hablar de democratización, de una cuestión tan básica como el acceso a la energía, pero no como ustedes están planteando. Por lo tanto, votaremos que no, porque no compartimos la propuesta, pero sobre todo porque ustedes van y son en buena medida responsables de la situación que a día de hoy sufrimos y del inmovilismo que tenemos a la hora de poder abordar una reforma estructural de nuestro modelo energético que realmente sirva para plantearnos una democratización del mismo y, sobre todo, no estar sometidos a determinados lobbies. Y vuelvo a decir y a acabar por donde he empezado. Hablemos también de consumo, señorías. Hablemos también de modelo productivo, señorías, porque sin hablar de eso estamos abocados al fracaso, hagamos lo que hagamos. Gracias, señor Sanz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Junts Aragonesista. Señora Las Obras, cuando quiera tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues cualquier debate político relacionado con la transición energética debe estar basado en el Pacto Verde Europeo, que es quien proporciona las herramientas suficientes para que la Unión Europea pueda cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Porque es evidente que el cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar la lucha contra el cambio climático, el Pacto Verde debe de transformar la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos energéticos, sin olvidar que hay que cumplir todas las normativas europeas. Y para el cumplimiento por parte de todos los gobiernos de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania, debemos de impulsar la electrificación de la economía y agilizar las tramitaciones de las redes e infraestructuras y potenciar el almacenamiento y el autoconsumo. Hace más de un año que los 27 miembros de la Unión Europea acordaron reducir el consumo del gas, buscando minimizar el impacto económico y social del suministro de gas con medidas de ahorro de energía. Por otro lado, también se está trabajando para reducir el consumo de gas y petróleo un 5% y potenciar la electrificación de la economía y la reducción del consumo del gas de origen fósil. Pero lo que realmente es necesario aquí en Aragón es definir su futuro, y eso pasa por aprobar el Plan Energético de Aragón 2021-2030. Es un plan clave para definir el modelo y la estrategia territorial para cada municipio, para cada comarca, con el objetivo de maximizar los beneficios y minimizar los impactos negativos, adoptando las decisiones políticas de manera coherente en los distintos niveles de las administraciones públicas implicadas. Para finalizar, desde Junts Aragonesista estamos de acuerdo en que las energías renovables constituyen uno de los pilares básicos de la transición energética que debe de acometer para lograr la descarbonización de nuestra economía en el 2050. Por lo tanto, señor Suso, votaremos no. Gracias, señora Las Obras. Turno al Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora de Santos, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. No creo que sorprenda, vamos a votar en contra de esta iniciativa. La Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integral el PNIEC y los acuerdos internacionales al respecto son necesarios, es más, se quedan cortos en mitigación y adaptación a nuestra forma de ver, y es necesario ser más ambiciosos todavía para revertir las causas y las consecuencias del cambio climático. Hay que cambiar el modelo por varias razones o motivos principales. Para empezar, porque el planeta es finito, como ya se ha demostrado, estamos viviendo una crisis de materiales y ustedes siguen hablando de extraer y extraer y extraer. Por otro lado, por si fuera poco, eso de dejar la casa mejor de lo que te la encontraste, eso nos lo han dicho nuestras madres toda la vida. Bueno, pues aunque solo sea por respeto a las siguientes generaciones, tener un planeta por lo menos igual que el que hemos disfrutado nosotros, para las nuevas generaciones, como si fuera eso poco, hay que bajar las emisiones y hay que adaptarse al cambio climático porque lo dice la ley.
Afortunadamente. Afortunadamente tenemos una derecha en Europa o tenemos gobernantes en Europa que tienen bastante más claro la responsabilidad que lo que se está viviendo ahora mismo, por ejemplo, en este Parlamento. La mejor energía, como hemos dicho muchas veces, es la que no se consume. Hay que cambiar un modelo no solo de tecnologías o de tipos de energía, sino de no depender tanto de ella. Vamos tarde, muy tarde aquí en España, y esto va con interrogantes por su negacionismo climático, y lo digo con interrogantes, luego intento explicarme. Las ocurrencias de los negacionistas que estamos escuchando hoy y en otros foros se basan en un negacionismo directamente al método científico, donde intentan equiparar la opinión o las teorías con método científico demostrado. O sea, ponen en cuestión al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU y al que haga falta, al CSIC, a quien sea. Ellos ahí con su negacionismo para adelante. Luego dicen, por ejemplo, barbaridades como que esto no es una causa humana, ¿no? Cuando dicen, bueno, sí hay cambio climático, pero no es causa humana. Bueno, pues esto está más que demostrado, que estamos en los últimos años emitiendo muchísimo más de lo que se emitió por el propio planeta durante los siglos y siglos de años anteriores, o cuando dicen eso de los ciclos de las glaciaciones y demás, también está más que demostrado científicamente que no tiene ningún sentido lo que están diciendo, que son bulos, que se lo están creyendo. Aunque solo sea por egoísmo humano, el planeta se recompondrá, pero nosotros como especie, los seres humanos, nos extinguiremos. Entonces es importante que tengamos muy claro que el planeta no es nuestro, que es de las siguientes generaciones, que su negacionismo es peligroso para la salud, que si fueran medicinas ustedes tendrían un prospecto que nos dejarían sin material de papel en el planeta. Son peligrosos, hay que adaptarse al cambio climático y es urgente. El negacionismo no ayuda a nadie. Y decía lo de los interrogantes porque es verdad. Por favor, continúe, señora de Santos. Es verdad que el negacionismo nos hace dudar de si simplemente se trata de puertas giratorias y los intereses, ya que ustedes con sus políticas, por ejemplo, acordamos el ministro Soria, han retardado la adaptación de España a todo esto. Estamos así por su culpa. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Señora Bernués, cuando quiera tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. A pesar de que esta iniciativa que hoy nos trae el Partido Popular no queda muy claro en su exposición de motivos y siguen a favor de todas las energías, incluyendo, por ejemplo, la térmica, ya le adelanto que votaremos a favor por la necesidad imperiosa que existe al modificar el PANIEC. El PANIEC es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y define esos objetivos que usted ha nombrado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos con el PANIEC? Pues que antes de publicarse, su última actualización ya ha quedado obsoleto. Debemos recordar, como hemos insistido en numerosas ocasiones desde estas Cortes, que la transición energética no es una mera sustitución de energía, sino que es una sustitución de tecnologías a través de un cambio de políticas, a través de un cambio social, de un cambio medioambiental, técnico y económico. Y ese precisamente es el objetivo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A través de un conjunto de nefastas políticas energéticas que han hecho que los precios de la energía hayan subido de forma estratosférica. Es necesario, por cierto, y por tanto, una correcta política sobre la energía para poder desarrollar un país. La Comisión Europea presentó, en respuesta a las dificultades y a las perturbaciones del mercado mundial de la energía causadas por la invasión rusa de Ucrania, el plan REPowerEU. Este plan REPower es un plan para ahorrar energía, para producir energía limpia y para diversificar pues estos suministros de energía. Está respaldado por medidas financieras y jurídicas para construir la infraestructura y el sistema energético que Europa necesita. Pero, evidentemente, se ha visto que el PANIEC ha quedado desfasado. El REPower, que está publicado en mayo de 2022 y, por tanto, es posterior a ese PANIEC, ha dejado obsoleto, puesto que se publicó esa última versión que, evidentemente, ya no sirve. Ya en el momento de publicarlo, porque hablaba de 90.000 megavatios de eólica y fotovoltaica para 2030, en Aragón tenemos ya en funcionamiento, solo en Aragón, 45.000 megavatios en estos momentos y hay 140.000 con permiso de acceso y conexión
versión en trámite. Es decir, están sobrando 100.000 con el plan energético, con este plan nacional que ya ha quedado obsoleto. En cuanto a otro tipo de energías, les tengo que decir que en Ciudadanos estamos a favor de la energía nuclear. Es la gran oportunidad que tenemos para garantizar el suministro ofreciendo una base de generación eléctrica mínima estable que pueda actuar como energía de respaldo de las renovables. La combinación del aumento del precio de la energía en Europa, la necesidad de reducir las emisiones de carbono y la dependencia del gas ruso han llevado a las democracias más avanzadas del continente a replantear su apuesta por la energía nuclear, amparadas por la decisión de la Comisión Europea de considerar la nuclear, y no les salga urticaria a algunos grupos por esto, la Comisión Europea ha considerado la nuclear como fuente verde de energía en su propuesta de taxonomía a la mayoría de los países, como digo, salvo al Gobierno de España. Por tanto, la transición energética es un cambio hacia un futuro deseable, pero no el punto de llegada. Y en esa senda, la alternativa nuclear es la mejor acompañante. Muchas gracias. Gracias, señora Bernoes. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. La verdad es que la proposición no de ley que presenta el Partido Popular pide la modificación del PNIEC, según dice el texto, pues para reforzar nuestro sistema energético. Se han presentado dos enmiendas, una por el partido Vox y otra por el partido aragonés, y nuestra posición se aproxima más a la que ha presentado el partido aragonés. Entendemos que hay un apartado en su petitum en el que se habla de mantener todas las tecnologías disponibles y nos genera dudas. Entonces, plantearíamos que se pudiera incluir la enmienda que le ha presentado el partido aragonés, que entiendo que no tendrá ningún problema de aceptarla porque es prácticamente la misma que la propuesta de resolución número 113 del último debate del Estado de la Comunidad, en donde el Partido Popular votó a favor. Gracias. Gracias, señora Soria. Pues para fijar la posición sobre las enmiendas, señor Gracia, tiene la palabra. Sí, señora Soria, me alegro por sus dotes de adivina. De hecho, nosotros no vamos a aceptar la enmienda del PAR como una enmienda que sustituya a nuestra iniciativa, sino que se va a añadir como punto 2 y quedará como punto 1 la iniciativa planteada. La enmienda de Vox, señor presidente, es muy parecida a la de Vox, lo único que incluye el fracking y, por lo tanto, nos decantamos por incorporar como punto 2 la enmienda del Partido Popular y como punto 1 el texto que figura en la iniciativa que hemos presentado. De acuerdo, entonces quedaría dos puntos. El primer punto, el presentado por el Grupo Popular. Si pudiera ser un receso, por favor, porque yo creo que no es cuestión de intentar los dos puntos, sino de intentar hacer una o incluso si plantea. Perfecto. Me estaba limitando a intentar explicar un poco lo que se había comentado. El receso está, si lo necesitan. Yo únicamente he planteado lo que había acordado con claro, lo que está usted planteando, señor Gracia, no es aceptar una enmienda, es una transacción. Por lo tanto, tienen que estar ambos de acuerdo. Entonces, un minuto de receso. Es que Ya, pero que se mueva. Fumata blanca o señor Gracia. Señor Gracia, para fijar la posición ahora, después de hablar. Sí, a través de los cambios que se han producido, se queda la iniciativa parlamentaria como está. Gracias. De acuerdo, entonces no se acepta la enmienda. Por parte del grupo proponente no se acepta la enmienda y se vota la iniciativa tal cual está. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 29, en contra 35, ninguna abstención. Por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Grupo Aragonés. Grupo Aragonés. Sí, nada más, simplemente agradecer al señor Gracia que hayamos podido aclarar esto todos a raíz de intentar el buen entendimiento y nada, hemos procedido a votar cada uno y ya está. Gracias. Grupo Parlamentario Vox. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario Podemos. Ciudadanos. Grupo Popular, señor Gracia. Sí, únicamente, pues bueno, agradecer, ¿no?, por cortesía parlamentaria a los grupos que han apoyado esta iniciativa, decirles que en principio no se han apoyado esas enmiendas porque nuestra iniciativa habla de las centrales térmicas y nucleares y no sobre recursos de explotación que tenemos en el territorio, que entendemos que es un tema distinto y se podía haber añadido como otro punto. Y decirle únicamente a la señoría de Podemos que, bueno, peligrosos los del Partido Popular. Bueno, yo creo que los peligrosos son los que dicen que con ellos no subirá la luz y luego se duplica. Yo creo que son más peligrosos los que sueltan violadores en vez de encerrarlos. Y desde luego son mucho más peligrosos los que asaltan el Congreso con adoquines en lugar de venir a las instituciones a votar. Gracias, señora Gracia. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, estamos terminando el curso legislativo y, desde luego, señor Gracia Suso, no sé si se ha hecho un poquito el dubitativo o realmente ha querido decir lo que estaba diciendo. Más que nada porque no se ha producido ningún cambio. Simplemente lo que ha sucedido es que usted no ha aceptado una enmienda que el Partido Aragonés le ha presentado. Punto pelota. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes hoy han votado no, es decir, no han querido introducir esa enmienda que es prácticamente la misma a la resolución número 113 del último debate de la comunidad, en donde ustedes votaron sí. Por tanto, estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros. Partido Popular. Gracias. Señora Soria. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 1723 sobre cuota cero, nuevos autónomos en zonas rurales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y defensa, señor Ledesma, en nombre del Partido Popular, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues esto es una proposición, una iniciativa que propone el Grupo Parlamentario Popular para que los nuevos autónomos que se den de alta en poblaciones de menos de 5.000 habitantes puedan beneficiarse durante los 3 primeros años de una cuota bonificada por el Gobierno de Aragón de 0 euros. Es decir, se trata de instaurar una línea de subvenciones para estos nuevos autónomos como complemento a las tarifas que haya estatales, una línea de subvenciones financiada por el Gobierno de Aragón para que estos nuevos autónomos que se den de alta en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, la gran inmensa mayoría de las poblaciones aragonesas, para que durante los 3 primeros años de lanzamiento de la actividad pues puedan centrarse y dedicarse a realmente generar esa economía en ese territorio que tanto lo necesita. Es una medida que aúna el fomento del emprendimiento y del emprendimiento autónomo, que en el mundo rural, cuanto menor es el tamaño de la población, mayor es el número de autónomos respecto de los cotizantes generales a la Seguridad Social. Y es una medida que, evidentemente, trata de fomentar y de luchar, contra la despoblación, pues que es algo que tenemos todos en mente y todos los partidos estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas para fomentar que la gente, la población se fije en el territorio aquella que quiera. Y al final, para fijar población en el territorio, la mejor medida es poder facilitar que se generen los puestos de trabajo, se genere empleo y, evidentemente, en el mundo rural el perfil del autónomo es mucho más fácil de crear que el llevar a empresas, que cada vez es más complicado. Es una medida que no es original de quien les está hablando, ni siquiera de mi grupo parlamentario, sino que ya se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas como Andalucía, como Madrid o como Murcia, más ambiciosas. Más ambiciosas. En esas comunidades lo abren a todos los nuevos autónomos. Es cierto que aquí en Aragón
pues hay que empezar poco a poco y es una medida que podría implantarse como una primera medida, que además tenemos el problema que no tienen ni Murcia, no tiene Andalucía y no tiene Madrid de lucha contra la despoblación, con lo cual, pues evidentemente, aunamos esos dos criterios. Ya saben que hemos sido y estamos siendo muy críticos con las políticas de fiscalidad diferenciada que se están practicando desde el Gobierno de Aragón en cuanto a fiscalidad diferenciada para las políticas de lucha contra la despoblación, puesto que entendemos que con 5 millones que prevé esa fiscalidad diferenciada, que son una pedrea de pequeñas deducciones fiscales, no se va a decidir fijar población en el territorio y que con una medida como esta sí que se puede permitir más fácilmente que se fijara, que hubiera cambios en las decisiones o influir en las decisiones de las personas que pudieran quedarse en el territorio. El coste de esta medida, si tomamos, por ejemplo, que el año 22 se dieron de baja en Aragón, perdimos 1.200 autónomos en todo Aragón, de los 100.000 que hay en Aragón y de los 30.000 que habría en estas poblaciones de menos de 5.000 habitantes, pues de todos los autónomos aragoneses en el año 22 perdimos unos 1.200. Financiando esa tarifa de primer año, que está ahora en 80 euros mensuales, que serían 960 euros al año, los 1.200 por los 960 nos sale un coste de primer año de 1.100.000. Es decir, que es una tarifa, es una iniciativa con un coste perfectamente asumible y que, bueno, que deberíamos plantearnos y que entendemos por parte de mi grupo parlamentario es perfectamente asumible y la presentamos aquí a estas Cortes para abrir el debate, para ver qué posición fijan los demás partidos políticos en torno a esta cuestión y a esta propuesta y, en cualquier caso, dado el escaso tiempo que queda de legislatura, que se acaba ya, este es el penúltimo pleno, mi partido político ya ha anunciado que, evidentemente, en cuanto llegue al Gobierno a partir del 28 de mayo, esta medida la pondrá en marcha para facilitar que los autónomos que se den de alta, los nuevos autónomos que se den de alta en poblaciones de menos de 5.000 habitantes puedan beneficiarse de una cuota cero en los 3 primeros años. Muchas gracias. Gracias, señor Ledesma. Turno para el resto de los grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Y brevemente. El señor Ledesma viene a poner encima de la mesa una iniciativa que profundiza en esa lógica que tienen las derechas de que todo aquello que huele a contribución, todo aquello que huele a construcción colectiva y todo aquello que tiene que ver con aportar para luego recibir de forma justa, hay que eliminarlo del mapa y además, bueno, pues eleva esos 80 euros casi a cuestión nuclear, cuestión vital para que un autónomo subsista, siga adelante o no siga adelante. Además, esa es la primera de las cuestiones. La segunda de las cuestiones, Izquierda Unida no va a apoyar esta iniciativa, que entendemos además que debería en cualquier caso estar modulada y entendida también desde una lógica no de subvención sino de beneficio, y no tenemos competencias para este menester en materia de seguridad social, no porque en algún municipio sabemos que se está haciendo como una medida de incentivo para la creación o para el apoyo concreto en los primeros años, sino porque creemos que además redunda en un mensaje, en una manera de entender las políticas diferenciadas de discriminación, dicen ustedes, positiva hacia el medio rural, que nosotros no compartimos. Como no compartimos, y así votaremos, con la fiscalidad diferenciada. Miren, allá donde haya actividad, hay que pedir a tenor de los ingresos que se obtienen y, en cualquier caso, en este caso, hay que garantizar que se aporta para garantizar luego la cobertura social. Y eso no depende de dónde estás, depende de lo que ingresas. Y creo que ese elemento es fundamental en materia impositiva, en este caso concreto estamos hablando de cobertura social, es cosa distinta, es fundamental no perderlo de vista. Y no podemos hablar de destrozar la fiscalidad en el medio rural teóricamente para garantizar servicios específicamente en el medio rural o políticas contra la despoblación, porque es una cuestión contradictoria. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y, lamentablemente, es un mantra que está traspasando las barreras de las ideologías conservadoras y liberales y está entrando en espacios, pues bueno, que no deberían de abrazar determinadas posiciones políticas. Votaremos en contra, señor Ledesma. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos claro que cualquier ayuda que se pueda dar al trabajador autónomo o que se incentive la creación del mismo es positiva. De hecho, en Aragón existe el programa Menta, en donde para poblaciones menores de 5.000 habitantes las ayudas están entre 2.500 y 5.000 euros. Y luego está el programa Surge, que son ayudas para poblaciones menores de 30.000 habitantes,
que están alrededor de unos 5.000 euros, con lo cual vaya por delante eso. ¿Que podrían ser más? Claro, también podrían ser menos o no existir. Y luego están pues todas las subvenciones que existen pues al establecimiento como trabajador autónomo, entre 3, 4 y 6.000 euros, la subvención a todo lo que tiene que ser el fomento del relevo generacional, que también se mueve en unos rangos entre 4 y 6.000 euros, el incentivo a la consolidación de los propios proyectos, la subvención para favorecer la incorporación al negocio familiar o bien sea para la contratación que un trabajador autónomo puede ser o puede realizar con un primer trabajador por cuenta ajena. Ojalá pudiera ser cuota cero, todo lo que pudiera ser, a más, pero realmente nosotros creemos que en Aragón se está apostando por el trabajador autónomo, que puede ser más naturalmente, ojalá, pero en ese sentido nosotros creemos que ya se está haciendo. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Señorías, el Aragón rural se sigue vaciando. A la merma de servicios públicos en el medio rural respecto a las grandes localidades y a las ciudades se suma la falta de estímulos significativos para el emprendimiento. Las políticas del Partido Socialista en Aragón no han revertido esta situación, con un incremento de la despoblación en la última década. Casi 8 de cada 10 municipios aragoneses han disminuido su población, en concreto un 77,4% de los 731 municipios, según los últimos datos del censo publicados por el Instituto Nacional de Estadística para el periodo 2011-2021. Paralelamente, el número de autónomos ha descendido en el último año en Aragón, pasando de 100.632 en diciembre de 2021 a 99.433 en diciembre de 2022, 1.199 menos, con caídas, y esto es importante también señalarlo, en las 3 provincias, siendo la mayor caída en Teruel, con un 2,2%. El Gobierno de Sánchez, del PSOE y de Unidas Podemos, pues la verdad es que tampoco ayuda. Y con el nuevo sistema de cotización para autónomos que se ha implantado a partir de este enero del 2023, pues la tarifa plana para los nuevos autónomos ha pasado de 60 a 80 euros. Siempre ayudando al emprendedor. Vox ha propuesto tanto en Madrid como en Ceuta medidas destinadas directamente a estimular la creación de empleo a través del pago de la cuota de autónomos a todos aquellos que emprendan una actividad por cuenta propia desde esa cuota cero. En Madrid esa propuesta salió adelante y, como bien ha dicho el señor Ledesma, pues era una propuesta mucho más ambiciosa, porque estaba destinada, evidentemente, a todos los autónomos, no como en la propuesta que se presenta hoy, que estamos debatiendo, que hace referencia al medio rural. Es una propuesta en ese sentido, pues bueno, que podría ser más asumible por el menor coste para las arcas de la comunidad. También hay que entender que nuestra comunidad es más pobre que la Comunidad de Madrid, pero bueno, me imagino que tendrá distinto recorrido que la propuesta de Madrid. Lo cierto es que Andalucía, Murcia, Baleares y La Rioja también han adoptado medidas similares. Para Vox, los autónomos son los principales generadores de empleo, especialmente en el medio rural, y como tales deberían contar con una mayor atención y cuidado por parte de las administraciones. Sin embargo, son las principales víctimas de las políticas económicas erróneas de los gobiernos socialistas y socialcomunistas y de las consecuencias de la crisis económica. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, pues a lo largo de esta legislatura, desde el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, se han convocado diferentes ayudas para promocionar el emprendimiento en el territorio aragonés y contribuir a la lucha contra la despoblación.
Son ayudas dirigidas a los autónomos y, sobre todo, incidiendo en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, a través de los fondos Next Generation se han diseñado acciones específicas orientadas a potenciar iniciativas emprendedoras en el ámbito rural. Son medidas que sirven para favorecer la creación y el mantenimiento del empleo y dinamizar un desarrollo local sostenible. Así, desde el INAEM se han puesto también en marcha ayudas para empresas y microempresas, autónomos, tercer sector, economía social y administración. En 2022 ha supuesto más de 130 millones de euros destinados al sistema productivo y con un fuerte impacto en todo el territorio aragonés. 68,5 millones para la mejora del empleo de trabajadores y trabajadoras, 22,2 millones para fomentar y estimular la contratación, 20,6 millones para mantenimiento y estímulo de empleo en economía social y 8,4 millones para los autónomos y microempresas. Pero también es cierto que es necesario hacer más atractivo el territorio aragonés para los autónomos, hacerlo más dinámico, con más actividad, ofreciéndoles los mejores ecosistemas para que los proyectos que se pongan en marcha sea un éxito y puedan vivir de su trabajo. Así pues, es evidente que se han puesto en marcha diferentes medidas políticas dirigidas a favorecer el emprendimiento, con especial apoyo al medio rural y con una perspectiva territorial en todas las acciones puestas en marcha. Así, señor Ledesma, votaremos que no. Gracias, señora. Sobre el Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. Gracias, presidente. Señor Ledesma, yo lo primero le invito a que hable un poco más con el señor Campoy, porque este debate lo tuvimos exactamente idéntico en la última Comisión de Economía y después de escuchar su sermón le dimos un repaso bastante interesante. Una vez más, usted está en el mismo ejercicio demagógico e hipócrita. Cuando el Partido Popular está en la oposición promete cualquier cosa y cuando está en el Gobierno pues todos recordamos sus políticas de recortes, no voy a generalizar, sino en políticas activas de empleo. Lo estamos viendo en la actualidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, sin ir más lejos. Ustedes estaban yendo a Europa enarbolados en la bandera de Holanda para intentar que los fondos europeos no llegaran para la recuperación social y económica de España y de Aragón. Y sin embargo, este Gobierno de Aragón, ejecutivo a ejecutivo, departamento, han intentado que estos fondos lleguen. Y el INAEM es el servicio, el Instituto Aragonés de Empleo, el que está demostrando que hay ayudas millonarias gracias a estos fondos europeos que están llegando directamente a microempresas, a autónomos y a todo tipo de trabajadores, fundamentalmente desempleadas, porque hay también una visión de género bastante importante, aunque a sus socios de Vox posiblemente no le guste, y también con dinámica territorial, que está promoviendo sobre todo que las trabajadoras autónomas se establezcan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Así se ha mencionado ya, hay dos programas, fundamentalmente el INAEM, millonarios, el SURGE y el MEMTA, que de lo que se trata es no solamente de consolidar algunos contratos de trabajadores autónomos, por ejemplo, que en trabajos familiares se fomente que haya personas desempleadas que se puedan contratar como trabajadores por cuenta ajena, sino también favorecer la transición ecológica y digital en las empresas pequeñas, medianas y de autónomos para que haya también un desarrollo económico diversificado. Se ha mencionado que aproximadamente ya ha habido solamente en el año 2022, a través del INAEM, una canalización de 130 millones de euros de ayudas directas, de las cuales hay aproximadamente 68 millones que han ido para emplear a trabajadores, más de 22 para estimular la contratación, más de 20 para la economía social y más de 8 para autónomos y microempresas. Ahora mismo, en el 2023, hay órdenes abiertas para nuevas subvenciones e incido, hoy que es 9 de marzo, en esa perspectiva de género, porque no solamente se está fomentando que estas ayudas lleguen a municipios de menos de 5.000 habitantes, sino que las políticas públicas de empleo y de trabajo en el ámbito aragonés y en el ámbito español están teniendo esta perspectiva que está permitiendo, gracias al SMI, que las mujeres vayan reduciendo, y toda la sociedad, la brecha salarial, que aumente la pensión media de las mujeres o que la tasa de parcialidad haya caído en 6 puntos. Ahora mismo en España tenemos un récord de ocupación de mujeres con 9,4 millones. Señorías del PP, la gente ya no queremos promesas, la gente queremos hechos, y esto es lo que demuestra el Gobierno de Aragón. Votaremos no. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez. Gracias, señor presidente. Pues la verdad es que, señor Ledesma, era de esperar, ¿no?, que al final votasen que no, como se ha hecho en la Comisión de Economía con todos estos temas
a lo largo de esta legislatura y casi les diría que de la anterior. Mire, ha sido curioso, ¿no?, ver el posicionamiento que ha recibido el Gobierno. Es una especie de menestra, ¿no?, de soluciones allí, todas mezcladas. Se ha hablado de unas cosas, de otras, de dinero disponible para multitud de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está planteando en esta proposición no de ley, señores del Gobierno. Es que yo he llegado a la conclusión de que ustedes no entienden qué pasa por la cabeza de una persona que decide ser autónoma y poner en marcha un negocio. No lo han entendido nunca. Ustedes pensaban que sacando una ley a final de la legislatura pasada estaba todo solucionado, pero son unos papeles donde cabe todo, donde todo se aguanta, pero que a los autónomos les importan más bien poco. Los autónomos, cuando deciden poner en marcha un negocio, lo primero que piensan es a qué se arriesgan. Y obviamente hay dos riesgos que uno corre. Uno, las inversiones que tiene que realizar. Eso lo sabemos todos. Cuando abres un negocio, obviamente, pues tienes que poner en marcha, sea un local, necesitas maquinaria, necesitas medios de locomoción, lo que sea. Y para eso es cierto que sí que hay ayudas. Para eso hay ayudas. Pero, sinceramente, la segunda parte de lo que te encuentras es que nada más que levantas la persiana, nada más que empiezas a iniciar tu actividad, incluso mucho antes, lo que tienes que hacer es empezar a pagar una cuota cuando todavía no sabes si vas a ganar tan siquiera lo suficiente. Tan siquiera lo suficiente. O sea, para que se hagan una idea, esas tiendas multiservicio de las que hablamos, que son las que vertebran el territorio, que se nos hace la boca agua, por un ejemplo pequeñito, supongan ustedes que tienen un margen del 10%, pongamos por caso, vendiendo lo que hace falta en un pueblo. Pues para pagar la cuota de autónomos, los primeros 3.000 euros que factura esa tienda, en un pueblo, ya se pueden dar por perdidos. Luego yo, lo primero que hago es, solo para cumplir, por poder trabajar en este momento en un pueblo, tengo que facturar ya 3.000 euros. Y ya me lo empiezo a pensar. Porque, hombre, si ya soy valiente y me dedico... Sí, señor Sanz, no me mire así que es así. ¿Ha sido usted autónomo alguna vez? ¿Ha sido usted autónomo alguna vez, señor Sanz? ¿Ha montado usted una empresa alguna vez, señor Sanz? ¿Ha iniciado un negocio? ¿Y no ha pensado en esto? Y no ha pensado en esto. ¿Me está diciendo usted que es de esos que no ha pensado en que lo primero que tiene que hacer es pagar la cuota de autónomos? Digo yo, no lo sé, que a lo mejor usted, además de valiente, es muy especial. Que puede ser. Pero la cuestión es que realmente esta es la situación. Esta es la situación. Y yo creo que decirle a esos autónomos, a esas personas que deciden poner en marcha un negocio en el medio rural, que durante 3 años esa preocupación no lo van a tener, pues miren, no es un gasto, es una gran inversión. Es una gran inversión. Este grupo parlamentario en la legislatura pasada ya consiguió que la consejera le autorizara o metiera en el presupuesto 50.000 euros para sacar una línea de ayudas de este tipo. Nunca más se supo. Lo que se sacó es una ley que no ha servido absolutamente para nada. Pero oiga, señor Ledesma, como dice... ¿Y sí? ¿Y si esta vez dicen que sí y resulta que se lo aprueban y además lo ponen en marcha? Pues ojalá venga Dios y lo vea. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez, Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sánchez. Dios mío. Muchas gracias, señor presidente. Antes de fijar la posición de mi grupo parlamentario en cuanto a esta iniciativa, me gustaría resaltar 2 cuestiones. Con una coincido y con otra no. Coincido cuando dicen en su exposición de motivos el Partido Popular que el empleo es una forma de fijar población en el territorio. Y añadiría que el empleo es también la mejor política social. Ustedes también lo decían cuando gobernaban. Y una buena política contra la despoblación, aunque no la única. Bien, pues en materia de empleo podemos decir que Aragón es la comunidad autónoma que más ha caído el paro en el mes de febrero. Y no solo eso, sino que en Aragón hay 33.000 personas más trabajando y 63.000 personas más inscritas a la Seguridad Social que cuando gobernaba el Partido Popular. Por tanto, estamos haciendo mejores políticas de empleo, mejores políticas sociales y mejores políticas de lucha contra la despoblación de las que hizo el Partido Popular. Y decía que había también algo en lo que no coincidía, y me refiero con ello a que hablan ustedes de políticas de lucha contra la despoblación ineficaces. Y yo me pregunto, ¿ineficaces dónde? ¿En Castilla y León, donde ustedes llevan más de 30 años en la Junta y es la comunidad autónoma que más población pierde cada año? ¿O en Galicia, que es el modelo que quiere copiar el señor Azcón? Porque, señorías del Partido Popular, en los últimos 6 años, mientras con los gobiernos de Javier Lambán Aragón gana 18.000 habitantes, la Galicia de Feijóo pierde 28.000. Por ello es cuanto menos curioso que el PP hable de políticas de lucha contra la despoblación y alardeen de ello.
Porque no se lucha contra la despoblación eliminando sucesiones y donaciones a los que más tienen. Se lucha contra la despoblación consolidando los servicios públicos. ¿Y qué hace el PP para consolidar los servicios públicos? Jubilar a más de 700 médicos, recortar la atención primaria, privatizar la sanidad, cerrar las escuelas rurales. Eso es lo que hacen ustedes por el medio rural. Cerrar escuelas rurales que, como bien decía el otro día en su artículo la compañera Soler, para los socialistas las escuelas rurales son el corazón de un pueblo. Por eso es por lo que decimos que ustedes, señorías del Partido Popular, su partido, el Partido Popular, no es un partido de fiar, porque cuando están en la oposición solo traen ocurrencias y cuando gobiernan solo traen recortes y despoblación. Los autónomos lo que no necesitan son bajadas menores como la que usted hoy propone desde aquí, desde la oposición. Lo que los autónomos del mundo rural necesitan, independientemente de su sector, ya tengan una panadería, un bar o un taller, es un pueblo con habitantes, es un pueblo con vida. Por tanto, lo que no necesitan es quedarse solos y tener que cerrar. Por tanto, votaremos en contra. Gracias, señora Sánchez. Vamos a votar la iniciativa. Señores diputados, vamos a proceder a votar la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 29, en contra 34, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Sí. Tiene la palabra. Y no me resisto porque he oído alguna cosa que me ha parecido, bueno, cuando menos me he quedado perplejo. Miren, soluciones para los autónomos es estar cuando se les necesita. Es disponer de más de 11.600 millones de euros para garantizar el cese por actividad en lo peor de la pandemia. Una medida que nunca jamás habían desarrollado esas derechas que tanto se llevan la palabra autónomo, pyme a la boca. Eso es estar con los autónomos y las autónomas. Garantizarles la viabilidad, pero sobre todo también la dignidad para poder seguir adelante en momentos tan complicados como los vividos. Y, señor Martínez, se lo dice una persona que sabe lo que es darse de alta como autónomo y montar una sociedad en el medio rural, en un pueblo. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Bien, simplemente, gracias, señor presidente. Simplemente yo creo que se podría hacer una reflexión después del resultado de esta votación. A ver, las cosas no ocurren porque sí. El fracaso de las políticas del Gobierno de socialistas y comunistas, pues es evidente que en los temas de despoblación, pues es evidente a qué se debe esa falta de apoyo al emprendimiento. Si es que persiguen al autónomo, es que lo persiguen. Hay un desconocimiento total. El señor Sanz estaba hablando, presume de que dice que ha montado una empresa, pero vamos a ver, un autónomo necesita de inicio una ayuda, no según la rentabilidad de la empresa. Por favor. Sí, usted sí que ha hecho referencia a esa cuestión, diciendo que no, que las ayudas no se pueden generalizar. No, las ayudas las necesita el autónomo al principio. De hecho, en muchas comunidades estas ayudas se están dando por adelantado y están contando a las previstas en todo el año. Es decir, es que yo creo que hay un desconocimiento tal de lo que es el emprendimiento y de lo que necesita el medio rural, que bueno, es que es imposible que las políticas de despoblación hayan funcionado y efectivamente ahí tenemos los resultados. Aragón se sigue vaciando y el número de autónomos sigue disminuyendo. Y señora Sánchez, usted ha hablado de la disminución del paro en Aragón. Me gustaría saber de esa disminución, de esas cifras, ¿cuántos son parados discontinuos? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta. Podemos. Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma. Bien, pues muchas gracias. Agradecer a quienes la han apoyado y decir que nos han querido vender desde los grupos que sostienen el cuatripartito, que hay muchas ayudas, que se defiende mucho el fomento del trabajo y demás, pero lo cierto es que en el año 22 se perdieron en Aragón 1.200 autónomos. Así que, evidentemente, todas esas políticas que nos han querido vender de ayudas y de subvenciones, la conclusión es que, evidentemente, no funcionan. En otras comunidades autónomas donde sí se ha puesto en marcha esta política de generación de ayuda a los nuevos emprendedores autónomos,
el número de autónomos sí que está subiendo. Es decir, que son políticas que evidentemente funcionan. Se están poniendo desde hace varios años y se está demostrando que estas políticas, tal cual se ha planteado aquí hoy, funcionan. Así que el mensaje queda claro. El cuatripartito del sillón no desea estas políticas que se ha demostrado que funcionan para que los autónomos que emprendan en el territorio rural puedan beneficiarse y lanzarse y generar más actividad económica con unas excusas peregrinas. Bueno, pues ya sabemos, no las pongan en marcha ustedes, pero a partir del 28 mi grupo parlamentario y mi partido político, cuando lleguemos al poder, las pondremos en marcha, no les quepa la menor duda. Gracias. Señor Ledesma, Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sánchez. Gracias, señor presidente. Nada, solo recordar que desde el Gobierno de Aragón han sido 8,4 millones de euros, de los que 7,4 fueron destinados exclusivamente al ámbito rural, autónomos y microempresas. Es decir, usted calculaba su propuesta en un millón de euros aproximadamente, pues el Gobierno de Javier Lambán multiplica por 8 el dinero que pone a disposición de autónomos y microempresas en el medio rural y los pone a disposición de todos los autónomos, no solo de los nuevos. Y en cuanto al dato que usted ha dado, haga la resta y reste falsos autónomos y jubilados. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Debate y votación de la proposición no de ley número 2223 sobre la equidad en el acceso a las pruebas diagnósticas de los ciudadanos asignados a los hospitales de Huesca y Barbastro, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y defensa, señora Susín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, el objetivo de esta iniciativa es que estas Cortes se posicionen de forma unánime en contra del desmantelamiento de los servicios sanitarios en la provincia de Huesca. Tal y como se recoge en la exposición de motivos de esta iniciativa, durante los meses de julio y agosto la gerencia del sector Huesca procedió a la licitación de 20 lotes de pruebas diagnósticas en el ámbito del Acuerdo Marco de Homologación del Servicio de Realización de Procedimientos Diagnósticos en Instalaciones Fijas y Móviles. El pliego de licitación de estos 20 lotes de pruebas diagnósticas no ha tenido en cuenta la proximidad al hospital de referencia del Centro Diagnóstico Adjudicatario, cuestión esta que históricamente formaba parte de las condiciones de mejora del contrato. Desde el mes de agosto, las pruebas de densitometría que hasta entonces se realizaban en Huesca y en Barbastro se realizan ya únicamente en un centro de Barbastro, por lo que pacientes de la Jacetania, el Alto Gállego, Monegros o la Hoya de Huesca debemos desplazarnos hasta Barbastro para realizar esta prueba. En el caso de las resonancias magnéticas cerebrales de cara y cuello, las de tórax, abdomen y mama, las angioresonancias y determinadas ecografías que hasta el mes de agosto se realizaban en Huesca, suponen el desplazamiento de toda la población de referencia de Huesca y Barbastro a un determinado centro diagnóstico en Zaragoza, al que se le han adjudicado todas las pruebas que históricamente se han realizado en Huesca y en Barbastro. Como consecuencia, hoy, pacientes de las áreas de influencia de ambos hospitales vivimos un peregrinar por la provincia de Huesca o hasta centros de Zaragoza para realizar una prueba diagnóstica que, reitero, históricamente se habían podido realizar porque estaban los medios en centros concertados de Huesca o de Barbastro. Este hecho ahonda todavía más en el desmantelamiento de la sanidad en provincias de carácter fundamentalmente rural, como la provincia de Huesca. Al cierre de consultorios locales, puntos de atención continuada en Escarrilla, en Canfrán o en la Puebla de Roda, al recorte en los servicios de transporte sanitario urgente, se une este hecho que aleja el acceso a la sanidad en condiciones de equidad con el resto de los aragoneses que residen en otras provincias a los altoaragoneses que estamos asignados a los hospitales de Huesca y Barbastro. Se da la circunstancia de que la adjudicación de estas pruebas diagnósticas a un centro de diagnóstico en la ciudad de Zaragoza o a un solo centro en la provincia de Huesca se ha basado en una oferta económica que ha quedado desbordada ya por el coste de los taxis o por el pago de kilometraje por parte del Servicio Aragonés de Salud y la gerencia del sector Huesca a los pacientes que se quejan en los servicios de atención al paciente por los largos desplazamientos para la realización de una prueba diagnóstica en ocasiones rutinaria. Pero además, con esta adjudicación se desmantela parte de la estructura sanitaria de la provincia de Huesca, que hasta ahora
a través de la colaboración público-privada, exactamente igual que las pruebas que se han asignado a un centro de Zaragoza, prestaba un servicio sanitario público, al igual que el personal que trabajaba en estos procedimientos de diagnóstico. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo ejemplo de mala gestión que cuestiona directamente el acceso equitativo a los servicios sanitarios de la población del Alto Aragón, que vuelve a perder otro nuevo servicio sanitario, y con el objetivo de revertir esta situación instamos su apoyo para que el Gobierno de Aragón establezca las medidas necesarias con carácter inmediato que garanticen el acceso de los ciudadanos asignados a los hospitales de Huesca y Barbastro a los procesos de diagnóstico en centros sanitarios ubicados en la provincia de Huesca, primando el criterio de proximidad al hospital de referencia, como siempre se ha hecho. Y, en segundo lugar, les instamos a censurar la mala gestión del Servicio Aragonés de Salud y de la gerencia del sector Huesca por no garantizar el derecho de todos los altoaragoneses al acceso a pruebas diagnósticas en términos de equidad y de proximidad. Gracias. Gracias, señora Susín. Turno para el resto de grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Con suma brevedad. Miren, señorías del Partido Popular, creo que no están acreditados para hablar de buena gestión en materia sanitaria. No solo por la que hicieron aquí, sino por la que están haciendo allá donde gobiernan. Podemos hablar de Andalucía, podemos hablar de Madrid, podemos hablar en definitiva de un modelo que abunda en lo de siempre, en privatizar. Saben positivamente que al final importan poco los derechos, importa poco el territorio y sí mucho el negocio. Y eso es lo que Izquierda Unida, desde luego, no comparte y no se puede posicionar de su mano a la hora de plantear una iniciativa que, detectando una realidad objetiva, pues al final profundiza en lo de siempre, que es avanzar en ese proceso de degradación del sistema público. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el fondo yo creo que estamos aquí para aportar soluciones mucho más contundentes y mucho mejores. Y esa, la que ustedes plantean, no debe ser la solución. Hay otros modos que pasan por robustecer nuestra sanidad pública, por gestionar de otra manera, de forma distinta también a como lo está haciendo el cuatripartito en este sentido y en otros muchos, pero desde luego alejándonos de esa colaboración público-privada que a ustedes y a ellos también tanto les gusta. Con gestión directa, porque es más barata, es más eficaz, es más cercana y garantiza la equidad. Así que Izquierda Unida no votará favorablemente esta iniciativa por cuestiones evidentes, no solo ideológicas, sino de coherencia política y de posición que siempre hemos mantenido y siempre nos ha llevado a confrontar con ustedes en este sentido. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario de Aragonés, señora Peirat. Sí, muchas gracias, presidente. Tal y como queda patente en la iniciativa presentada, en su propia exposición de motivos critica la adjudicación del contrato derivado del acuerdo marco para la realización de pruebas diagnósticas de los sectores sanitarios de Huesca y Barbastro. Si bien es cierto que en el pliego de licitación de los 20 lotes de pruebas diagnósticas se ha tenido en cuenta la proximidad al hospital de referencia del centro diagnóstico adjudicatario. Asimismo, y como todos conocemos, en los criterios de adjudicación del contrato derivado se otorgaban 33 puntos de función a la proximidad, por lo que se ha tenido igualmente en cuenta este aspecto como criterio de adjudicación y exactamente de igual manera se aplicó la licitación ahora considerada. Como sabemos, la actividad de pruebas diagnósticas que se adjudica en el concurso no supone la totalidad de las mismas, sino únicamente aquellas que no pueden ser absorbidas con la debida rapidez con los medios propios del Servicio Aragonés de Salud. Por ello, cabe destacar que la adjudicación se produce en base a unos criterios objetivos de calidad, públicos y transparentes al que acuden todos aquellos operadores que lo estimen oportuno, por lo que el Grupo Aragonés entendemos que se cumple con lo establecido en la norma. De hecho, entendemos que el órgano de contratación se ajusta a los requisitos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, valorando las ofertas con criterios de calidad, económicos y proximidad previamente publicados. Muchas gracias. Gracias, señora Peirat. Grupo Parlamentario de Vox, señora Ranz. Gracias, señor presidente. Desde Vox hemos impulsado varias iniciativas a lo largo de esta legislatura para denunciar y tratar de paliar la negligente gestión sanitaria que se realiza tanto con las listas de espera quirúrgicas como con las listas de espera de pruebas diagnósticas.
Tal y como afirmaba hace un mes la presidenta nacional del Defensor del Paciente, Carmen Flores, la situación sanitaria en Aragón es de las más delicadas del país. Con mayor o menor representatividad de esta persona, recogía así el sentir de muchos aragoneses. Venía a decir que el Gobierno de Lambán es de anuncios y promesas, de hablar mucho pero no hacer lo suficiente para paliar la grave situación no solo de la lista de espera, sino también de la atención primaria. Por ese hablar mucho y hacer poco surge el problema que el Partido Popular plantea en esta iniciativa y que afecta a pacientes de la provincia de Huesca. La mala gestión de la sanidad del señor Lambán ha llevado a que el Hospital de San Jorge de Huesca o el Hospital de Barbastro no den abasto para realizar determinadas pruebas diagnósticas, acumulando retrasos con la angustia correspondiente de los pacientes. Como todos conocemos, el Hospital de San Jorge cuenta desde 2020 con resonancia magnética de alta resolución y el Hospital de Barbastro con una unidad móvil para las mismas funciones. Ante la deficiente gestión, muchos pacientes se derivaban a la Policlínica Alto Aragón de Huesca, que cuenta con una unidad al respecto para agilizar las pruebas. En Vox siempre hemos defendido la colaboración público-privada, especialmente en el campo sanitario, ya que lo realmente importante es la salud del paciente, más allá de ideologías o de posicionamientos teóricos. Ahora bien, esa colaboración debe buscar siempre la salud y el bienestar del paciente y no ser ni cicatera ni poco rigurosa, como se entiende que ha sido el criterio principal de la Consejería de Salud que ha utilizado. Los nuevos concursos, por lo que parece, no han tenido en cuenta la baremación del criterio de distancia o no lo suficiente, resolviendo que la realización de las pruebas diagnósticas se realice en clínicas privadas de Zaragoza, desplazándose los pacientes, en muchas ocasiones, 80 kilómetros para ello, desplazamiento que posteriormente el Salud ha tenido que pagar a ese paciente, con lo cual, aparte de un sinsentido, es un gasto extra de dinero público. Ocurre lo mismo con las pruebas de gammagrafías óseas para detectar infecciones, problemas de huesos o de médula ósea o incluso cáncer, que hasta febrero se realizaban en el Hospital Privado Santiago de Huesca y que ahora pasan a realizarse en Zaragoza. Igualmente las pruebas de densitometrías para medir la mineralización del hueso o la osteoporosis, que como todos saben afecta mucho a personas mayores de tercera edad. Estas pruebas en la provincia de Huesca nunca las ha realizado un hospital público, se externalizaba en la Policlínica Privada Alto Aragón de la capital. Ahora se ha cerrado el acuerdo con una clínica privada de Barbastro, lo cual en principio no parece tener mucha lógica, al menos en principio no parece tener esa lógica porque decimos que buena parte de los pacientes de Huesca ciudad y municipios del Pirineo, de Monegros, tendrán que recorrer mayores distancias. Desde Vox defendemos una sanidad de calidad, una sanidad pública y también la colaboración público-privada, siempre que redunde en interés de todos los aragoneses. Votaremos afirmativamente a esta iniciativa. Gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobra. Gracias, presidente. Bueno, pues la atención sanitaria en Aragón debe de ser una prioridad política para todos los gobiernos. Garantizar una atención de calidad siempre desde lo público, una premisa esencial para que el sistema de protección llegue a todas las comarcas, a todas las personas independientemente de su lugar de origen. Y para lograrlo se necesitan recursos económicos porque lo que no queremos dejar de pasar la ocasión para indicar lo que venimos reiterando en más de una ocasión, que desde en estas Cortes de Aragón la necesidad urgente de una reforma del actual sistema de financiación. El vigente plan de financiación que fue aprobado en el 2009 no sirve para las necesidades reales de Aragón porque no cubre el coste real de los servicios públicos prestados, entre ellos el sanitario. Y entrando en la cuestión concreta de esta iniciativa, la adjudicación que ahora se quiere cuestionar se produce sobre una base clara y con unos criterios objetivos que responden a una doble finalidad: dotar de una mayor calidad al servicio a la par que sea pública y transparente. Se indica en la exposición de motivos que en el pliego de licitación de estos 20 lotes de pruebas diagnósticas no se ha tenido en cuenta la proximidad al hospital de referencia del centro diagnóstico adjudicatario, pero sin embargo la realidad es que entre los criterios de adjudicación sí se otorgan 33 puntos teniendo en cuenta el criterio de proximidad. Las pruebas diagnósticas que se adjudican son aquellas que no pueden ser absorbidos por el sistema aragonés de salud. Así, el órgano de contratación del sector sanitario de Huesca se ajusta a los preceptos establecidos en la Ley de Contratos del sector público, valorando las diferentes ofertas con los criterios de calidad, de proximidad, previamente conocidos por el sector para garantizar la transparencia de todos estos procedimientos. Gracias, presidente. Gracias, señora Sobras. Grupo Parlamentario de Podemos. Muchas gracias, señor presidente. Desde el escaño,
Desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos apostado por un incremento desde la sanidad pública para garantizar que ésta sea de calidad, para garantizar que ésta sea equitativa y para que tenga esa visión de territorialidad. Una sanidad pública que, por lo tanto, no debería de contar con diferentes contratos existentes. Estos mismos debemos de decir que hemos apostado para que esa gestión sea siempre desde lo público y ese acceso a las pruebas diagnósticas se dé por parte de todo el territorio independientemente de dónde vivamos. Hoy viene el Partido Popular a pedir cuentas cuando ellos llevan las cuentas, no salen las cuentas. Y ahora que gobierna la izquierda aquí en Aragón, piden esas cuentas que no saben llevar tampoco en otras comunidades autónomas donde gobiernan. Desde Podemos creemos y consideramos que hay que ir a la clave de la cuestión, creemos que hay que ir a la raíz de la situación y esto es que no compartimos cómo está articulada la ley de contratos actualmente. Se dan situaciones como la que hoy debatimos y nosotras no seremos las que vayamos en contra de la ley, sino que lo que consideramos que debemos de hacer es esa modificación de la ley. Entrando en la cuestión que nos compete, en la cuestión que está yendo a debate, hay afirmaciones que no son totalmente correctas y que consideramos y creemos que no responden a la realidad. La adjudicación se ha desarrollado, se ha realizado en criterios de transparencia, de calidad y de carácter público y es al que acuden todos los operadores que lo estiman oportuno. Y forzar otros mecanismos irían en contra de soluciones que sean, por lo tanto, garantistas. Así que consideramos que como esta iniciativa no toca la clave, no va a esa raíz, no habla del meollo de la cuestión, como nosotras sí que consideramos que sería oportuno, pues no contará con nuestro voto favorable. Nada más y muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Señora Susín, hablemos de lo que ocurre en Aragón, que es lo que nos compete, ¿verdad? Hoy trae al Pleno una iniciativa que habla de la falta de equidad y accesibilidad de una parte de la población aragonesa a la asistencia sanitaria, en concreto a la realización de pruebas diagnósticas de una manera digna en la provincia de Huesca. Podemos hablar de la gestión que de este tema hace el actual Gobierno, donde ha decidido primar el criterio económico frente al criterio de proximidad al paciente. Por ahorrarse unos euros, dicen, adjudican el contrato a centros de realización de pruebas diagnósticas que están lejos del lugar de domicilio de los posibles usuarios. Lo de ahorrarse unos euros ya, pues bueno, si hacemos una estimación de cuántos euros se ahorran con la oferta económica del centro seleccionado frente a las ofertas económicas presentadas por aquellos centros que estaban más próximos al hospital de referencia y luego calculamos el coste que supone el pago del traslado por kilometraje o bien por taxis, pues como usted señala, la adjudicación que pretendía ahorrar unos euros a la Administración no sale más cara. Se hacen en realidad tortas como panes y se demuestra una vez más que la gestión sanitaria de este Gobierno es nefasta. Pero además de hablar de criterios económicos, creo que es más interesante hablar de las afecciones que la adjudicación del contrato tiene en la población, en los usuarios del servicio. La adjudicación de estos contratos implica que, en general, los vecinos de la provincia de Huesca dejan de recibir un servicio en su propia provincia, en un centro próximo a su hospital de referencia, para tenerlo que hacer o en Zaragoza o en Barbastro, con las incomodidades de transporte que eso implica. Los traslados se tienen que realizar y, además del coste económico que supone para el paciente, pues tenemos que añadir un coste de tiempo y el esfuerzo personal de los usuarios para poder desplazarse. Y hablaba el señor Saz de coherencia política. Pues hablemos de coherencia política. Analicemos qué decían los partidos del Gobierno en sus programas electorales hace 4 años. Escúchese, señora Susín, que esto le va a gustar. Mire, el Partido Socialista defendía el modelo público de salud, ese que con su gestión se están cargando, y defendía sus puntos fuertes, la cobertura universal, la accesibilidad y la equidad, y se comprometía a garantizar la equidad y la accesibilidad a los servicios sanitarios. Y ahora vayamos con Podemos. Proponía mejorar la cobertura sanitaria en todo el territorio aragonés y realizar convenios sanitarios con otras comunidades autónomas. Claro, porque eso de que con centros privados ya sabe que les produce sarpullido cada vez que hablan de lo privado. Y añadía
teniendo en cuenta criterios de proximidad y disminuyendo el tiempo y el coste de los desplazamientos para un mejor servicio a los ciudadanos. Ojo. Y ahora el PAR proponía acercar los servicios públicos básicos a los aragoneses, a cualquier rincón del territorio, porque para ellos era un valor fundamental. Y ahora sí lo cascas. Y ahora, si acaso, que vayan ellos que han provocado con sus decisiones, les digan a los aragoneses que cumplieron sus promesas de hace 4 años, o mejor, que vuelvan a repetir las promesas que ya han demostrado que son incapaces de incumplir, que votaremos a favor. Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Socialista, señora Arellano. Gracias, presidente. Nos presentan hoy una proposición no de ley que ya presentaron también en la Diputación Provincial de Huesca y que fue rechazada, por lo cual les adelanto, como ya habrán supuesto, que el Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar su iniciativa. Vuelven otra vez a intentar generar conflicto y a provocar dudas sobre la sanidad aragonesa. Las pruebas que se adjudican en este concurso no son todas las pruebas. El equipo del Hospital Universitario San Jorge de Huesca continúa realizando pruebas diagnósticas en turnos de mañana y de tarde. En segundo punto, nos proponen censurar la mala gestión del Servicio Aragonés de Salud. ¿Qué mala gestión? ¿Cumplir escrupulosamente la ley de contratos del sector público es una mala gestión? Señora Gaspar, señora Susín, ¿es una mala gestión? El órgano de contratación del sector sanitario de Huesca se ajustó en todo momento a las prescripciones establecidas de la ley de contratos del sector público, valorando las ofertas con criterios de calidad, económicos y de proximidad, a los que, como ya le han dicho anteriores diputados, se otorgaban 33 puntos. Como ya he dicho, una proposición que solo busca crear dudas sobre el Departamento de Sanidad y descalificar la política sanitaria del Gobierno de Javier Lambán. Pero claro, ¿cómo les va a gustar la política sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón si para el presidente de su partido, el señor Azcón, la Comunidad de Madrid es la que tiene uno de los mejores sistemas de sanidad pública? La Comunidad de Madrid, señores del PP, donde los médicos y pediatras de atención primaria llevan más de 2 meses de huelga y a la que, por cierto, Ayuso califica de huelga política y que se niega a destinar más fondos a la atención primaria. Una de las comunidades más ricas, la Comunidad de Madrid, y que menos presupuesto destina a la sanidad, 1.446 euros por habitante, que lo es por 4º año consecutivo, frente a los 1.939 euros que destina Aragón por habitante. El señor Azcón, que le ha puesto una alfombra roja a un hospital privado en Zaragoza, que dificultará todavía más que los médicos vayan a ejercer a nuestras zonas rurales. Pero vamos a hablar de otro ejemplo de política sanitaria en la que estarán también ustedes más de acuerdo, el modelo sanitario andaluz. La Junta de Andalucía ha publicado una orden que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada, fijando un precio a las consultas con el médico de familia y que médicos de entidades privadas puedan trabajar dentro de los hospitales públicos. 2 ejemplos de su modelo sanitario, muy diferente al modelo sanitario del Gobierno de Javier Lambán, que defiende una sanidad de calidad, pública, universal y gratuita. Gracias, presidente. Gracias, señora Arellano. Procedemos a la votación de la iniciativa en cuanto la señora Cabrera se incorpore. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 29, en contra 35, ninguna abstención. Decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, Grupo Chunta, Podemos, Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señora Arellano, me pregunta de mala gestión. Hablamos del transporte sanitario
del colapso de los servicios de urgencias, día sí, día también, hablamos del estado de la atención primaria, hablamos del malestar de los profesionales. ¿Quiere que siga? Menos mirar la paja en el ojo ajeno y más prestar atención a la viga que tienen en el propio. Gracias, señora Gaspar. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Por favor. Nos quedan aún 4 iniciativas. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín, a ver si somos capaces de que le escuche. Gracias, presidente. A mí no me molesta el ruido, no se preocupe. Señorías, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En que todos los ciudadanos de la provincia de Huesca estamos viniendo a Zaragoza a hacernos pruebas diagnósticas o no? Que no me ha quedado claro. Porque estamos viniendo todos, salvo las que se hacen, señor Arellano, en la sanidad pública, las que tradicionalmente se han hecho en la sanidad concertada, que es pública porque presta un servicio público, se hacen en la provincia de Zaragoza cuando tradicionalmente se han hecho en la provincia de Huesca. Entonces, ¿estamos o no estamos los ciudadanos de Huesca y del Alto Aragón viniendo a Zaragoza a hacernos pruebas diagnósticas? Creo que sí, creo que sí. Y en segundo lugar, por supuesto que el pliego de condiciones se respetó en la mesa de contratación, pero ahora van a tener que explicarnos ustedes a todos los altoaragoneses cómo hicieron el pliego de condiciones, para que por primera vez en la historia la puntuación por el criterio de proximidad al hospital de referencia no tuviera el suficiente valor como para que las pruebas se siguieran haciendo en la provincia de Huesca. Y en tercer lugar, que ya me canso, por cierto, 30 años gobernando el Partido Socialista con Izquierda Unida y con Podemos en determinadas ocasiones en Andalucía. ¿Saben cuántos hospitales hay en la red pública andaluza? 28. ¿Saben cuántos están concertados? 18. Esa es, señor Sad, esa es la hipocresía de la izquierda. Y acabo ya. Señor Arellano, mire, la izquierda lleva 30 años diciendo que el Partido Popular está desmantelando la sanidad en Madrid, los mismos 30 años que llevamos gobernando. Entonces, ustedes que llevan 8 y han desmantelado la sanidad aragonesa en 8, hay que reconocerles que son mucho más rápidos. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Arellano. Gracias, señor presidente. Todas no, señora Susín. Y está la ley de contratos del sector público para todo el mundo y desmantelamiento de la sanidad en la provincia de Huesca. Les cito, por favor. Se han iniciado las obras del Centro de Salud de Barbastro, se están licitando el proyecto del Perpetuo Socorro, se ha puesto en funcionamiento el nuevo servicio de urgencias del Hospital Universitario San Jorge, donde han comenzado las obras del búnker para el primer acelerador de la provincia de Huesca. Se ha licitado las obras de acondicionamiento del espacio para la instalación de una resonancia en Barbastro y en Jaca la nueva unidad de diálisis y un TAC. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Arellano. Debate y votación de la proposición no de ley número 3123 sobre la introducción de mecanismos que permitan la racionalización del gasto público, así como evaluar la eficacia y la eficiencia en la Administración de Aragón y su sector público, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Para su presentación, pero espere que se calmen un poco. No. Señora Arranz, tiene la palabra. Tiene la palabra, señora Arranz. Gracias, señor presidente. Se contagia todo y ya venía como un Miura. La buena gestión y el uso eficiente de los recursos públicos debe ser siempre una máxima de cualquier gobernante, especialmente en épocas de crisis como las actuales, en que los servicios públicos se ven resentidos. El Estado autonómico ha provocado que a lo largo de estos 40 años proliferen una serie de organismos y entes que ejercen competencias que podrían en muchos casos ser asumidas por sus análogos a nivel nacional, evitando así duplicidades, gastos innecesarios. En el caso de Aragón, tras casi 4 décadas de alternancia de
gobiernos socialistas y populares, nuestra región se ha dotado de un sector público desmesurado e ineficiente. Actualmente contamos con un sector público compuesto por 19 empresas públicas, con un presupuesto de 336 millones de euros en 2023, 10 entidades de derecho público, 272 millones de euros en 2023 de presupuesto, 16 fundaciones y 7 consorcios con 71 millones de euros de presupuesto para el presente año. Y a ello debemos sumar la construcción de una estructura administrativa y de gobierno con el despliegue de consejerías necesario para acomodar a los socios políticos de este cuatripartito, lo que ha conllevado mayor número de consejerías, más altos cargos, más personal eventual, más estructura de gobierno que hay que mantener. Resulta imperativo acometer un análisis para determinar el ahorro que supondría la fusión de determinados departamentos y direcciones generales, con competencias claramente relacionadas. Como por ejemplo, que nunca decís que no, dicen ustedes que no damos ejemplos, la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial con la Consejería de Economía, Planificación y Empleo, o la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Pueden fusionarse y ahorraríamos todos. El presupuesto aragonés destina demasiados recursos al mantenimiento de un sector público demostradamente ineficaz, pero que ha servido para tejer, eso sí que lo hacen bien, una tupida tela de araña institucional y administrativa en la que son colocadas personas afines del partido y del gobierno de turno, a modo de red de colocación y red clientelar, que sustenta este propio gobierno. Un día abordamos el tema de las comarcas y sus vergüenzas, recursos que por el contrario no se destinan a proporcionar servicios de calidad para los ciudadanos, sino esa creación ambiciosa de una estructura de poder. El objetivo de todo gobierno ha de ser servir al ciudadano, velar por el bien común y gestionar lo mejor posible con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia la cosa pública. Recortar el estado de bienestar de los políticos, de sus estructuras de poder, para mejorar el estado de bienestar de los ciudadanos y de los aragoneses en este caso. Y en Aragón tenemos importantes carencias en áreas cruciales como la sanidad, la educación, la dependencia. Igualmente se debe reducir burocracia y trámites innecesarios, regulaciones excesivas y desproporcionadas que lastran muchas actividades y limitar muy mucho la posibilidad de elección de puestos directivos y de libre designación, caldo de cultivo, como saben, de numerosas corruptelas. Ante la actual coyuntura y de forma genérica, Vox propone, por un lado, una reducción impositiva sobre los tributos cedidos y tasas que permita mejorar la capacidad adquisitiva de las familias aragonesas, fuertemente mermada por los incrementos de precios generalizados con la fuerte inflación que sufrimos. Y por otro lado, dotar de mayores medios de inversión privada caracterizada por un uso más eficiente de los recursos en aras de incrementar la riqueza y prosperidad de Aragón y del resto de España. Y tales medidas necesarias han de ser acompañadas de forma paralela con una reducción en mayor o igual medida de la cuantía del gasto. Y nos referimos con ello al gasto superfluo e ineficiente de la Administración pública, al objeto de dar consistencia al medio y largo plazo a una estrategia fiscal que garantice la prestación de los servicios públicos esenciales en Aragón. Hemos de reducir el déficit estructural ya existente antes de la crisis y afrontar retos muy presentes como el envejecimiento de la población. Del mismo modo, el informe de la Cámara de Cuentas, en el que fiscaliza la cuenta general de la Comunidad Autónoma relativo al ejercicio 2021, señala graves incumplimientos de legalidad en materia de contabilidad pública, y así como falta de control absoluto sobre el gasto de las entidades que conforman el sector público autonómico. En Vox lo que pretendemos con esta iniciativa es el riguroso cumplimiento de la legalidad y así que las empresas públicas y otras entidades del sector público en Aragón presenten, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero, así como otro sobre eficacia y eficiencia en la prestación del servicio que asumen dichas entidades que conforman ese sector público. Exigencias legales que han de cumplirse conforme a lo que se establece en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. La del año 2021 es la que referimos en nuestra exposición de motivos y que no se están cumpliendo debidamente. En este sentido, hemos de reconocer que tenemos que hacer una autoenmienda. En la número 2 del Petitum y en lo que se refiere a disposición adicional 12ª de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 2021, debe decir disposición adicional 13ª de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2023.
es continuista, pero vamos a matizar porque es lo correcto ahí. Pero para no ser reiterativo, me remito a la literalidad del petitum de la misma, con la salvedad apuntada anteriormente, que ustedes tienen delante, no lo voy a repetir, y la pueden examinar. Y si los partidos que apoyan el cuatripartito tuvieran un mínimo de coherencia y responsabilidad, deberían apoyar esta propuesta, y no por otro motivo, porque va en la misma línea y que el plan de ajuste que acaba de emitir el propio Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Turno para el resto de grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Señor Arranz, fíjese, su iniciativa contempla incluso algunas de las cuestiones que hemos debatido en los informes de la Cámara de Cuentas, pero el problema no está en la letra, sino en el espíritu y la justificación que hay detrás de la misma. Por supuesto, no solo en la letra. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es una buena gestión y lo que es la desconfianza hacia el sector público. Y yo creo que ustedes tienen una profunda desconfianza hacia lo de todos y lo de todas de este sistema público descentralizado que nos permite prestar los servicios necesarios para garantizar los derechos fundamentales desde la cercanía, que es como se garantiza la eficacia. Esa es la primera de las cuestiones por las que Izquierda Unida no puede apoyar esta iniciativa, porque responde, como digo, a ese ataque a lo público por sistema como si fuera un problema en vez de garantizar derechos y soluciones. Además, fíjese, a mí me gustaría tener un debate con ustedes, bueno, hemos tenido muchos a lo largo de esta legislatura en diferentes comisiones, sobre qué es y qué no es imprescindible. Porque ustedes vienen hoy a pedir que recortemos. Y ahí hay una mirada también. Y ustedes practican una mirada que, como bien les hemos dicho en innumerables ocasiones, a nuestro juicio es reaccionaria. ¿Por qué? Porque para nosotros la cultura, el deporte, la acción social, las políticas sociales, las políticas internacionales, esta mañana aprobábamos una ley sobre paz, la cooperación, por lo tanto, son políticas esenciales. Son políticas esenciales para Aragón y los aragoneses y aragonesas también. Para ustedes no. Por lo tanto, esa mirada sobre vamos a poner orden y vamos a golpe de machete a recortar absolutamente todo es, cuando menos, valiente, y he de reconocerles que ustedes han venido aquí hoy a defender una iniciativa que lo que piden es recortar, fundamentalmente recortar. Eso es lo que ustedes quieren. Y yo le pediría en su turno de réplica que, bueno, que me confirme que no estoy votando una cosa que es eso, que estoy votando en contra de los recortes que ustedes proponen. La tercera cuestión es que cuando ustedes hablan de unos servicios públicos que estén a la altura, bueno, a nosotros no nos gusta la altura que ustedes plantean, ¿no? Ustedes van a lo suyo, como les decía. Y luego hay cosas que son clarísimas. Por ejemplo, reubicar a los funcionarios y a los trabajadores fijos de las... Por supuesto, eso estaría claro en el caso... ¿Y qué pasa con la tasa de temporalidad que tenemos y todos los trabajadores que están ahora mismo en situación de interinidad? ¿A la calle? La pregunta que yo le hago porque no me queda claro el resultado de su iniciativa de aprobarse y ponerse en marcha. Y ya para acabar, señor Arranz, miren, tiene gracia que alguien que ocupa un escaño en un Parlamento autonómico esté permanentemente cargando contra el Estado de las autonomías. Y tiene gracia también que lo haga quien, cuando gobierna y donde gobierna, pues genera estructuras cuando menos de dudosa utilidad pública y social a tenor de las competencias que les son encomendadas. En fin, yo creo que ustedes ya han estado 4 años en las instituciones y no son nuevos, y por lo tanto hay cuestiones que no pueden decir sin escucharse otras como las que este portavoz humildemente les está diciendo. Votaremos no. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el tema de la eficiencia y todo el tema de la sostenibilidad de la administración pública es el eterno debate. Yo creo que cualquier administración, independientemente del nivel, pues es un principio de eficacia, eficiencia y de sostenibilidad. Es verdad que ya en 2020 se solicitó a la AIREF todo lo que es el Spending Review de cara a la revisión de determinadas políticas públicas de gasto. También sucesivamente pues, ha habido actuaciones añadidas a las medidas de control de gasto introducidas en las propias leyes estatales, que se además con fuerza en los presupuestos del año 21 a nivel de Estado, especialmente en presupuestos claves donde hay un mayor gasto como es educación y sanidad.
Y luego es verdad que también en la Inspección General de los Servicios de la Comunidad Autónoma aprobó en junio del año 21 el famoso Plan 21-24, que contiene como primera medida la realización de dos tipos de auditorías, especialmente las que se refieren a las que son funcionales y a las que son de centros. Es verdad que también ha habido en diferentes entes, como las delegaciones territoriales de Huesca, de Zaragoza, y además también se ha asesorado a las diferentes entidades de cara a que cualquier acción que pueda haber para evitar cualquier tipo de duplicidad, pues el propio plan de empleo personal afectado, etcétera, pues ya hay medidas al respecto. Nosotros siempre abogamos por esa responsabilidad de cualquier tipo de administración, de los gestores públicos, y también cada vez se van incorporando medidas que además propicia la propia tecnología en sí, de cara pues a intentar seguir impulsando la eficiencia y la sostenibilidad en las propias administraciones públicas. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Señora Arranz, algunas consideraciones a la exposición de motivos que creo que no le va a extrañar que le diga, que usted hable de estructuras de gobierno, de que aquí en Aragón se hacen más expansivas o más grandes para acomodar a los socios de gobierno. Pues ustedes quizás hasta la primavera del año pasado podrían tener este discurso, pero con su acción de gobierno, en Castilla y León se les ha caído, con lo cual me parece tener un poco de, bueno, pues de pocos escrúpulos por su parte. Lo que ustedes hacen bien, o sea, lo que ustedes hacen está bien y lo que hacen los demás está mal. De cualquier forma, la estructura del gobierno también indica un poco por dónde van a ir las políticas públicas. Y yo, por ejemplo, le podría decir que me parece mucho más acertado que la enseñanza universitaria no esté dentro del mismo departamento que la educación, porque si no, al ser una política, pues se detraen fondos en la mayoría de las ocasiones de la enseñanza superior a favor de la enseñanza obligatoria, cuando no debería ser así. Si usted viera lo que ha pasado en otros gobiernos, pues podría comprobar que es cierto. De cualquier forma, ustedes no necesitan auditorías de ningún tipo, porque ya han llegado a las conclusiones. Y me voy a referir al punto número 1 de su iniciativa, que dice elaborar de manera urgente una instrucción para que se incorporen indicadores de gestión en el presupuesto de gastos. Oiga, ¿y en el presupuesto de ingresos? ¿O ustedes ya lo tienen claro? Lo tienen claro porque así lo dicen en su exposición de motivos, que su estrategia es a medio y a largo plazo, y a corto también, acabar con la política fiscal, ¿no? Ustedes son de los de impuestos cero. Impuestos cero, porque ya me dirá usted, señora Arranz, por mucho que en esta ocasión ustedes en el presupuesto de la comunidad autónoma se abstuvieran en la sección 01, que es las Cortes de Aragón, la sección con más carga política, hasta ahora habían votado que sí sin ningún escrúpulo. Así pues, yo lo que le quiero decir, Señora Arranz, que ustedes pues llegan a la conclusión de que la política fiscal lo tiene claro. Hay que reducir el capítulo de gastos, como no saben muy bien dónde, porque me canso de pedirles, por favor, que me digan dónde está el gasto superfluo, pero con nombres y apellidos. Y entonces a lo mejor podríamos debatir de otra forma. En cuanto a lo de reubicar todos aquellos funcionarios, es que esto aquí huelga porque los funcionarios públicos pues tenemos el Estatuto Básico del Empleado, y hay leyes que nos amparan, y en caso de que se fundan direcciones generales o que pase alguna cuestión como las que ustedes plantean, la solución está ya redactada. Pero ¿y qué pasa con los funcionarios interinos? ¿Me lo quiere decir usted, señora Arranz? Porque después se va a poner aquí muy estupendo pidiendo para los funcionarios interinos todo. Y usted aquí los está excluyendo. Y por último, encargar una auditoría en coordinación con la Administración General del Estado. Mire, ustedes que no son de dilapidar esfuerzos, yo le puedo decir que ya existió un informe que emitió la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas para ver qué duplicidades había entre los distintos entes administrativos. Lo puede ver, es del año 2013. Y si se hubiera llevado a cabo lo que usted dice aquí,
pues por ejemplo no se podían apoyar en los informes que hace la Cámara de Cuentas porque era un organismo que el Partido Popular proponía eliminar. Así pues, señor Arranz, esta iniciativa no le consideramos que es de propaganda electoral, que usted espero que después de haber entrado en los gobiernos su discurso se les cae, porque no pueden decir una cosa cuando están en la oposición y otra cuando están gobernando. Esa es la coherencia de la ultraderecha. Muchas gracias. Gracias, Ana Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Pues debatimos esta PNL referente a la racionalización del gasto público, pidiendo a las señorías de Vox que se redistribuyan las consejerías, reduciendo su número. Pues es al menos curioso, ya que en otras comunidades autónomas donde gobiernan conjuntamente con el Partido Popular hacen exactamente lo contrario. Aumentan. Deberían, antes de solicitarlo aquí en las Cortes, sus señorías de Vox, predicar con el ejemplo y hacerlo allí donde, como decimos, gobiernan. Porque dígame, ¿en qué comunidades autónomas han reducido esas consejerías? Ya me dirá usted en su segundo tiempo de explicación de voto si puede indicarme en qué comunidades ha hecho. Pero vamos más allá, con un mayor ejemplo de racionalización del gasto. El vicepresidente de Castilla y León, que no tiene competencias alguna, tiene, como decimos, es un vicepresidente florero y aquí viene a hablar pues, de reducción de gasto público. En Murcia incluso han creado varias consejerías nuevas, así que eso de redistribuir y racionalizar el gasto, pues más bien estáis haciendo lo contrario. Por otra parte, se habla de, vemos que está en contra del sector público porque confunden lo que es la administración pública y el funcionariado, donde sus profesionales han pasado un proceso selectivo para poder acceder al puesto con aquellos cargos institucionales que dentro de un grupo político son elegidos, pero que cuentan con experiencia y trayectoria laboral necesaria para el desempeño de estos cargos de confianza. Solicita, como os he dicho, la reubicación de funcionarios y su recorte, pues si los funcionarios, como sabemos, son el tejido indispensable de la Administración. También le preguntamos qué pasa con los interinos. Ya nos contestará. Trae aquí, como decimos, una PNL que lo que pretende hacer es populismo y le ha salido mal, señora Arranz. Acabaré como empecé. No podemos creernos estas cuestiones cuando ustedes realizan justamente lo contrario, por lo que votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Gracias, presidente. Bueno, venimos aquí a hablar de esta propuesta que, bueno, si yo estoy de acuerdo con la eficiencia del gasto público, me habrán oído muchísimas veces, estoy totalmente de acuerdo, pero en el cómo aquí se plantea, pues no, bajo la premisa de una sospecha de lo que son las propias comunidades autónomas o de lo que es la descentralización política del Estado, incluso la desconcentración administrativa, pues no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no? Es un desacuerdo completo. Yo creo que una gestión descentralizada es mejor que una gestión centralizada o concentrada y así se ha demostrado incluso en el momento de la pandemia. Hemos visto que la propia Administración General del Estado ha sido incapaz de gestionar determinadas labores que han realizado mejor las comunidades autónomas. Por lo tanto, no, el principio general no, pero como... O sea, no creo en esa, no comparto esa sospecha que ustedes tienen respecto de las comunidades autónomas. Y además le voy a decir algo, sabiendo de lo que dice. Esto, tal como está planteado, esto no lo van a hacer aunque lleguen a gobernar. Esto no se puede hacer tal como está aquí planteado. Otras cosas puede ser, pero esto tal como está aquí no es posible ejercerlo, ¿no? Y tanto es así que en aquellos lugares donde gobiernan ni siquiera se aproximan a hacer esto, ¿no? De los 6 puntos que usted plantea, yo estaría de acuerdo incluso con el 1 y el 2, me parece bien, el 1 es correcto y el 2 incluso es una cuestión normativa, está aprobado en la ley que se ha aprobado en esta Cámara, ¿no? Y por lo tanto estaría de acuerdo, pero los otros 4 puntos en absoluto estoy de acuerdo. Es decir, tanto es así que esta alabanza del nacionalismo que llega a hablar y a soportar su discurso en una ley del Estado, cuando tenemos aquí, hablan ustedes de la ley 4015, cuando tenemos aquí una ley equivalente, o sea, aprobada incluso en esta misma legislatura por esta Cámara, del régimen jurídico de la comunidad autónoma, la ley 521, y con un artículo muy similar al que ustedes hablan del artículo 81, que es cierto que esa norma básica tiene un artículo donde habla de lo que usted menciona, pero es que también la tiene la normativa aragonesa a la cual ustedes podían haber apelado, al menos como diputados en Cortes de esta comunidad autónoma de Aragón, ¿no? Sus artículos 85 y 91. Por lo tanto, es decir,
tanto nacionalismo para incluso despreciar la propia normativa que ha aprobado esta Cámara, no lo comparto en absoluto. Y en cuanto a los puntos 4, bueno, es más, incluso apelan al artículo 81 de la Ley 4015 respecto de un concepto que no menciona la Ley 4015, porque la Ley 40 no habla de los entes adscritos, que es un concepto muy distinto, incluso muy superior al que sí que realmente menciona, el que está mencionando aquellos entes que integran el sector público, que es bien diferente a entes adscritos, que pueden ser otros muy diferentes a los que sean el sector público integrado, ¿no? Bien, y en cuanto al punto 4 y 5, es que ustedes en su punto 4 y 5 alcanzarían incluso al propio servicio de salud aragonés, a una reestructuración. ¿Para qué? Para integrarlo en la comunidad, en la propia consejería. Vamos, eso es descabellado. O sea, eso no puede ser, por hablar de algo tan claramente nefasta en su ejecución, de que no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, no lo comparto. Y por último, el punto 6, es decir, hasta tal llega la sospecha de lo que son las comunidades autónomas que piden ayuda al Estado para que realice un informe, una auditoría respecto de que deben de eliminar las comunidades autónomas de su estructura organizativa. Por lo tanto, lo siento, pero no puedo apoyar su propuesta. Muchas gracias. Gracias. Señor Sanz, Grupo Parlamentario Popular. Señora Sainz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. La iniciativa que hoy trae a estas Cortes el Grupo Parlamentario Vox habla sobre los mecanismos que permitan la racionalización del gasto público, así como evaluar la eficacia y la eficiencia en la Administración de Aragón y su sector público. Es una propuesta claramente electoralista y dirigida a su público. Esta iniciativa, cuando lees la exposición de motivos, tiene un claro trasfondo. Está orientada hacia lo que es el régimen autonómico establecido en nuestra Constitución española. No dudo que todos los grupos parlamentarios que estamos aquí estamos de acuerdo en la afirmación de que es fundamental la eficacia de la gestión de los recursos públicos, recursos que son de todos los ciudadanos. Pero esa eficacia se consigue gestionando y tomando decisiones. Gestionar y tomar decisiones. Y así vemos claramente cómo el Gobierno actual, pues eso de tomar decisiones y gestionar lo ha dejado un poco al lado, porque todos conocemos cuál es la situación actual del deterioro de muchos de los servicios públicos aragoneses. Vamos a pedir la votación por separado. Los 3 primeros puntos los apoyaremos. El primer punto son cuestiones que la propia Cámara de Cuentas pone de manifiesto entre las recomendaciones en sus diferentes informes. Recomienda establecer indicadores de gestión e implantar la contabilidad analítica. Sin la implantación de ambas cuestiones es imposible analizar objetivamente el coste y el rendimiento de los servicios públicos. En el segundo y en el tercer punto hablan de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es relativo a unos informes sobre la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios públicos y hablan también de dar cumplimiento a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Por supuesto que las leyes están para cumplirse. Pero en su exposición de motivos aluden a que esta iniciativa conlleva una estrategia fiscal a medio plazo que permitiría la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas aragonesas. Con su propuesta no se alcanza este objetivo. Con la propuesta de esta iniciativa no se garantiza esa estrategia fiscal necesaria para Aragón. Por ejemplo, la deuda, la elevada carga financiera lastra las cuentas de la comunidad autónoma y, por tanto, lastra los servicios públicos y por aquí se debería comenzar. Lo que falla no es el modelo, sino la gestión. Del contenido de su exposición de motivos no estamos de acuerdo con determinadas afirmaciones, porque el Partido Popular sí que cree en el régimen autonómico establecido en nuestra Constitución. Las comunidades autónomas deben abogar por una profunda reforma institucional y económica del sector público que delimite con claridad las competencias en cada administración,
duplicidades y competencias concurrentes y dote a cada administración de la capacidad financiera necesaria para garantizar la prestación de los servicios públicos. Si usted acepta la votación por separado, apoyaremos los 3 primeros puntos de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Sáenz, Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano, desde el escaño. Sí, gracias, señor presidente. Como pueden suponer, ya habiendo escuchado a otros portavoces previamente, nuestro voto será negativo a esta iniciativa y va a ser negativo porque consideramos, en primer lugar, que Vox desconoce, o más bien seguramente quiere desconocer, el compromiso firme que ha tenido este Gobierno, el anterior Gobierno de Javier Lambán, con la eficiencia en el gasto y con una eficiencia, eso sí, entendida, como decía algún que otro portavoz, no por esa predisposición negativa hacia lo público que se estila de su exposición de motivos, con ese eterno mantra que asumen de manera sumamente subjetiva de que todo lo privado es magnífico y que lo público es un poco menos que chiringuito para enchufados, pues lógicamente esa eficiencia no va por ahí el concepto que nosotros mantenemos de lo que es la res pública. La res pública entendida, todo lo contrario, como un elemento vertebrador de nuestra sociedad, como referente a la hora de la prestación de los servicios públicos de calidad y universales y como exigencia para que haya unos presupuestos que vengan a hacer sostenible y viable esa res pública, ¿no? Y con esos objetivos, como digo, viene trabajando el Gobierno cuando acomete las políticas que acomete, las normativas, la creación de la sociedad de la unidad UNIGES, la colaboración con la IREF y los diferentes informes, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, se lo han dicho a algún que otro portavoz ya, señor Arranz. Mire, la exposición de motivos son 110 líneas, me he parado a contarlas, 110 líneas de lo que creo que es literatura barata o incluso podríamos decir panfleto populista, Panfleto populista de algo que si ustedes fueran nuevos y no hubieran gobernado o no gobernasen donde ya gobiernan, pues podrían venir aquí contándose según qué cosas. Pero claro, cuando uno coge, y como le han dicho, vuelvo a repetir ya en este debate, y entra al Gobierno de Castilla y León con sus socios del PP y sube el número de cargos y el presupuesto para altos cargos, y ojo, como decía alguien, ¿qué van a recortar ustedes? Digan nombre y apellidos, ¿no? Ya se lo digo yo. Señora Martínez, por ejemplo, porque ellos disparan el gasto en consejerías o en un sueldo mayor que el del presidente o en altos cargos, pero luego lo que hacen es, y no ha hecho falta auditoría, ni auditoría, ni informes de estos tal, suprimir el organismo de mediación laboral en Castilla y León. Es decir, suprimimos lo que suprimimos, vamos por ahí, no suprimimos otras cosas después de un informe de no sé quién o de una auditoría o un trabajo con la IREF, vamos por ahí. Y claro, cuando ustedes hablan también de que en esa contención y racionalización la oponen a ese, dicen en la exposición de motivos que nosotros, los 4 socios, hemos tenido que acomodar a los socios de Gobierno, ¿no? Con las diferentes consejerías. Ustedes cuando gobiernan en coalición con el Partido Popular no acomodan. No se acomodan. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, lo que ustedes hacen es un ejercicio para gobernar como socios y como Dios manda, si me quieren apurar en el concepto. Pues, lógicamente, como han dicho otros portavoces, no podemos ni separada ni conjuntamente votar porque es un espíritu totalmente contrario a lo que nosotros consideramos y a lo que ustedes practican cuando tienen posibilidad. Gracias. Señor Galeano, había una solicitud de votación por separado. Señor Arranz. Sí, señor presidente, aceptamos la votación por separado, por supuesto. No hay ningún inconveniente. Entiendo, pues, que se harían 2 votaciones. Por un lado, el punto 1, 2, 3 y por otro lado, ¿no? Pues aclárenmelo. Sí, en función de lo que yo he oído, de que me diga otra cosa el portavoz si opina otra cosa, lo agruparía en 1, 2 y 3 y luego el resto en 2 bloques. Eso, no, justamente. No. Sí, sería 1 y 2 por una parte, 3 por otra parte y 4 y 5 y 6 por otra parte. Bueno, o sea, serían 3 votaciones. 3 bloques entonces. 1, 2, Nosotros 3, nos da igual lo 4, que estimen oportuno. Perfecto. Votamos en primer lugar los puntos 1 y 2 de forma conjunta. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 30, en contra 35, ninguna abstención. Decaen los puntos unidos. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 18, en contra 47, ninguna abstención. Decae el punto número 3. Y por último votamos los puntos 4, 5, 6 de forma conjunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 3, en contra 62 y ninguna excepción. Decae pues los puntos 4, 5 y 6, decae pues toda la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, señora Arranz. Sí, brevemente. En primer lugar, agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa en parte, los puntos que han estimado convenientes. Y seguidamente pues se han dicho demasiadas cosas y sería un debate muy largo que no es el momento. Entonces, resumo. Para nosotros, racionalizar el gasto público con criterios de eficacia y eficiencia, abogar por reducir el gasto superfluo, duplicidades, gastos innecesarios, rebajar o reducir la estructura administrativa, la estructura política, es precisamente lo contrario que ustedes dicen. Es hacer un bien al sector público, a lo público. Porque es que estamos utilizando esos recursos que son públicos, que nacen casi siempre de lo que se recauda con los impuestos que pagamos todos, o sea que es lo público que les gusta tanto, para dedicarlo a lo que realmente hace falta, que son servicios de calidad, sanidad, educación, servicios sociales. Entonces, no se trata de buscar otra cosa. Bueno, el tema ya de Castilla y León ya es tan recurrente en ustedes. Castilla y León lo tendrán que valorar y sopesar los castellanos y leoneses, porque aquí todo el día traemos mención a Castilla y León y yo creo que están bastante contentos los ciudadanos de allí. Vamos a ver cuándo toque el momento de que se pronuncien. Gastos superfluos inútiles, pues vamos a poner el Ministerio de Igualdad y su sucursal aquí, el Instituto Aragonés de la Mujer, por ejemplo, para empezar. Salgan a la calle y verán lo contentos que están los ciudadanos con este ministerio, por ejemplo. Gracias. Gracias, señora Arranz. Chunta, Grupo Podemos, Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz. Simplemente agradecer al Grupo Parlamentario Vox que haya aceptado la votación por separado. Decir que hemos votado las 3 primeras propuestas a favor porque se trata de cumplir con recomendaciones de la Cámara de Cuentas y las 2 siguientes de dar cumplimiento a legislación tanto estatal como autonómica. Y los otros 3 no los hemos votado porque pues, claramente en la exposición de motivos están vetando un poco a las comunidades autónomas, con lo cual por eso no lo hemos aceptado. Muchas gracias. Gracias, señora Sainz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Pues fíjese, señora Arranz, que para recurrente, no sé, igual entre lo de Castilla y León hasta que lleguemos a lo del infierno fiscal, en grado de recurrencia nos queda. Pero fíjese, en el caso de la exposición de motivos, lo digo por su conocimiento, para que lo sepa, por si acaso, para que pueda enmendar a sus compañeros de Castilla y León. Y habla de la deuda pública. ¿Usted sabe quién va a aumentar sus niveles de deuda para el próximo 2023? Castilla y León. ¿Y sabe quién los va a reducir? La previsión, Aragón. Pues ve, pues ya otra cosa más. Quiero decir que sepamos dónde estamos y a quién tenemos que enmendar. En todo caso, tomen ejemplo del gobierno de Javier Lambán. Gracias, señor Galeano. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 4723 sobre las modificaciones del Real Decreto Ley 6/2022 y Real Decreto Ley 20/2022 sobre el procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Para su defensa, señor Sanz, tiene la palabra. Debatíamos y pedíamos que esta Cámara se posicionase en contra de sustituir la evaluación de impacto ambiental de las grandes centrales de producción energética renovable por otro procedimiento más abreviado, restando así garantías de protección ambiental. Ese Real Decreto que planteaba esta medida estructural
en materia energética se justificaba por la urgencia de actuar contra las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía y, desde luego, una urgencia que hoy, a la vista de cómo está reaccionando y evolucionando el precio de la energía, no se justifica con la profundidad y con la dimensión que se plantea. Paralelamente y de forma recurrente, estas Cortes de Aragón han debatido, han acordado y han mandatado al Gobierno a que planifique el desarrollo de las energías renovables por sus impactos sociales, económicos y ambientales y paisajísticos. Sin embargo, no se ha hecho nada y como pues acaba la legislatura, es necesario volver a debatir sobre estas cuestiones para intentar que algo se haga o cuando menos que haya un compromiso. Es más, se está legislando, como digo, en la dirección contraria, incluso también en el ámbito autonómico hemos visto cómo ni urbanísticamente los municipios que se ven apoyados por el Gobierno de Aragón precisamente para hacer valer la protección y el valor ambiental de sus paisajes en el ámbito de lo que sería el ordenamiento urbano de sus ciudades. En este caso concreto, por ejemplo, en el último episodio debatíamos con el señor Soros sobre lo que está sucediendo en la estepa zaragozana. Bien, no se permiten moratorias, no se planifica y se impulsan leyes que favorecen ese despliegue desordenado. Este Real Decreto 6 del 2022 se convalidó el 28 de abril y pasó a tramitarse como proyecto de ley. Muchos grupos pedimos que así fuese, precisamente porque la dimensión de lo que se proponía veíamos que era absolutamente desproporcionada, y votamos a favor porque también movilizaba y desarrollaba otras políticas imprescindibles para hacer frente a las consecuencias sociales de la guerra de Ucrania. Así pues, se tomó en consideración y todavía esperando ese trámite como proyecto de ley, y bajo la misma fórmula se aprueba otro Real Decreto, en este caso concreto el 20 del 2022, con medidas muy diversas y todas ellas muy imprescindibles, salvo de nuevo aquellas que afectan a energía. Se movilizaban, recuerden, señorías, 14.000 millones de euros imprescindibles y, por lo tanto, otra vez planteaba, como digo, en materia energética, un nuevo eximente de evaluación ambiental a grandes proyectos renovables que, a nuestro juicio, es absolutamente inadecuado y, sobre todo, no aporta ningún beneficio y muchos problemas. Señorías, tanto aquí como a nivel estatal y europeo es necesario abordar ese tema, la planificación con participación y garantías de sostenibilidad de las renovables en todos los ámbitos, en el productivo, en el social y en el ambiental. Nosotros siempre hemos sido firmes defensores del despliegue de las renovables, históricamente, pioneros además, pero lo que está llamado a ser una solución no puede convertirse en un problema, y además en un problema irreversible. Además, no podemos entender que el despliegue de las renovables no venga de la mano de un cambio de modelo, porque al final, si lo único que vamos a hacer va a ser sustituir collares y mantener los mismos perros, vamos a tener un serio problema, señorías, para garantizar una correcta política energética. 100% renovables 2050, ojalá, y es un reto absolutamente necesario. Es una revolución brutal en materia energética, pero hay que hacerlo, como digo, bien. Y los retrasos en lo que sería la tramitación de proyectos no pueden justificar en ningún caso la desaparición de las evaluaciones de impacto ambiental, que, si bien a veces son herramientas imperfectas, siempre son imprescindibles, no solo para garantizar, como digo, que se evitan daños irreversibles, sino sobre todo para definir las medidas correctoras oportunas para minimizar los impactos, que es de lo que se trata, minimizar los impactos. Y desde esa perspectiva es necesario actuar planificando desde planteamientos públicos de racionalidad, democráticos, objetivos y transparentes, con consenso social, con participación, con respeto a la biodiversidad y, sobre todo, a los territorios y su voluntad. Y eso exige dejar a un lado presiones, intereses concretos y situar en el centro la necesidad que todos y todas tenemos de hacer esto bien. Los datos son objetivos para evitar esa exención de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental. Datos en cuanto a la producción energética: ya sobrepasamos las perspectivas, el cumplimiento de los objetivos para el 2030 del Plan Nacional. En segundo lugar, se rechazan gran parte de las peticiones de enganche a la red. Y en tercer lugar, el precio de la energía se ha moderado. Por lo tanto, yo espero que sus argumentos no sean dígaselo usted al Ministerio de turno, ya lo hemos hecho. De hecho, por eso se tramitó como proyecto de ley, para modificar esos artículos 22 y 23. No fuimos los únicos. Este Real Decreto contiene muchas medidas imprescindibles, como les decía, pero debe ser corregida, y en ese sentido le solicitamos su apoyo para que así sea. Gracias, señor Sanz. Turno al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, desde el escaño.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que si coincidimos en algo es en el tema de que hay que fomentar y el desarrollo de las energías renovables, y especialmente no por una visión ya solo desde Aragón, dado pues ese amplio territorio que tenemos, ese sol que tenemos, ese viento que tenemos, especialmente en el Valle del Ebro y en algunas otras zonas, y ese potencial de recursos importantes que tenemos, así como esa apuesta y esa visión que ya el Gobierno de Aragón tuvo y tiene naturalmente con mucha fuerza a la hora del impulso de las energías renovables. Pero es que además ahora mismo con la política, las estrategias de descarbonización, con lo que nos marca la Unión Europea y a raíz de la desgraciada guerra entre Ucrania y Rusia, pues bueno, de alguna manera ahora hemos visto como el tema de la energía siempre ha sido y ahora es un factor clave y un factor determinante y un factor importante. Es verdad que ya en el Real Decreto Ley 6/2022 del 29 de marzo se adoptan medidas urgentes dentro del plan marco a nivel nacional. En ese sentido, precisamente en el artículo 6 hay un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables. En cuanto al punto 2, en ese sentido, el punto B, nosotros cuando habla de una mesa no se especifica la propuesta, el alcance y las capacidades de dicha mesa, con lo cual, bueno, su carácter sí que limita el estudio de las recomendaciones o si son vinculantes, ¿no? Nosotros creemos que existen unos organismos que hacen de vector, filtro, el INAGA y algún otro más. Y en relación al número 3, pues bueno, nosotros en cuanto a los diferentes topes o a las diferentes restricciones, pues la comunidad autónoma carece de competencias y creemos que no procede introducir restricciones en el desarrollo de las energías renovables, porque sí que creemos en las energías renovables y además Europa nos marca de una forma clara el camino. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora al Grupo Parlamentario Vox Aragón. Señora Fernández, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En Vox reconocemos que la generación de energía a través de las fuentes renovables es bueno para España y, por tanto, para Aragón, en tanto que mejora la soberanía energética nacional. Y esto es importante porque, a diferencia de la izquierda sectaria, no vemos esa emergencia. Vemos que cambio climático sí, de otra manera el planeta estaría muerto, pero no emergencia climática, que es la que está causando todos los males al imponer unos ritmos acelerados para la instalación de macroparques de renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos. Y decimos que, aun reconociendo que las energías renovables son imprescindibles para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la descarbonización, también hay que tener en cuenta que se está generando una importante contestación social en los distintos territorios que están pidiendo una moratoria en la implantación de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos para establecer criterios de planificación territorial, energética o medioambiental. La extrema izquierda, en general, señor Sanz, lo que no pueden plantearse es sorber y soplar a la vez. No pueden hablar de una emergencia climática, de avanzar urgentemente en la descarbonización y luego querer limitar los decretos leyes que aquí se citan, que son los que tratan de agilizar la construcción de esos macroparques. La realidad, de sobra es conocida desde Vox, es que nos parece toda una locura esta agenda climática, la Agenda 2030, antidemocrática porque nadie la ha votado, que viene en forma de imposición, para decirnos qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que producir, cómo tenemos que vivir o cómo tenemos que movernos. Y esto tiene unos efectos inesperados para ustedes, en forma de reacción de todos los españoles que están y europeos que están hartos de tanta mentira, tanta hipocresía y tanta imposición. Y hablaba de que el precio de la luz está por las nubes, pero se lo admitimos, pero no el precio medio que saca usted en esta PNL, no es ese precio medio, señor Sanz, sino el precio de la luz cuando se demanda en horas punta, es el que está por las nubes y que no es consecuencia de la guerra de Ucrania, sino que 6 meses antes los precios ya estaban altísimos. Y tiene que ver más con una aplicación de unos derechos de CO2 que hemos dicho en una intervención anterior, que es un intangible en forma de impuesto progre que grava a la industria y a las familias, incrementando los precios y generando inflación para unos y pobreza para otros.
Y dicho todo esto, le pediríamos la votación por separado porque podríamos apoyar el punto 1A, ya que estamos de acuerdo, desde Vox de sobra se sabe en esta Cámara que hemos tenido iniciativa pidiendo una ordenación del territorio que recogiese las zonas de especial protección y zonas donde ubicar los parques renovables que no supusieran un impacto negativo. El punto 1B nos abstendríamos, el 1C no lo podemos defender en cuanto al tope de potencia instalada en base a la demanda de energía en Aragón. Y el punto 2 lo votaríamos a favor. Se admite la votación por separado. Gracias. Gracias, señora Fernández. Turno ahora de Junta Aragonesista. Señor Palacín, su turno. Sí, gracias, presidenta. Decir que vamos a apoyar esta iniciativa. En cuanto al primer punto, es necesaria la planificación y la participación, que es al final en lo que se basa ese primer punto, es algo que llevamos pidiendo desde hace tiempo. Y en cuanto al segundo punto, creemos que el Real Decreto Ley 20/2022 lo que hace precisamente es quitar participación al retirar la evaluación ambiental para determinados proyectos. Creemos que el Gobierno de España tiene que echar hacia atrás ese Real Decreto. Pensamos que hay que navegar en otra línea totalmente diferente a lo que marca ese Real Decreto y tiene que ser todo lo contrario, buscar mayor planificación, mayor participación para que al final ese cambio, esa transición energética tan necesaria hacia energías limpias llegue a buen puerto y todo el mundo pueda estar satisfecho. Como decía al principio de mi intervención, votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora Prades, su turno desde el escaño. Gracias, señora presidenta. Nuestro grupo parlamentario, ya le adelantó también, señor Sanz, que votará a favor de esta iniciativa. Y votaremos a favor de la misma porque tenemos muy claro que para afrontar la emergencia climática, esa que muchos se niegan a reconocer, debemos avanzar hacia la descarbonización de la economía, reducir el uso de consumo de combustibles fósiles y también transitar hacia esa producción de energía a través de fuentes renovables. Pero este proceso no puede limitarse a un mero cambio tecnológico ni a cualquier precio ni de cualquier manera. Y mi grupo ya lo ha puesto de manifiesto en otras ocasiones. No está de acuerdo con esas exenciones de evaluación ambiental que se plantean en los Reales Decretos 6/2022 o 20/2022 sobre la instalación de proyectos de energías renovables. La aceleración y agilización en los trámites de los proyectos nunca puede suponer ignorar o limitar estos mecanismos de protección o control. Es más, desde las direcciones generales en las que tenemos competencias dentro del Gobierno de Aragón, desde Podemos, hemos trabajado en la línea de impulsar o activar esas herramientas de protección del medio natural. Y es que gracias al trabajo realizado desde la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, con Diego Bayona al frente, hemos aprobado 400 planes Red Natura 2000 que llevaban años aparcados, se ha actualizado también el catálogo de especies protegidas o se ha reactivado el POR del Parque Anayet-Partacúa ante la actuación planteada con la Unión de Estaciones de Esquí por la Canal Roya. La transición energética no puede ser sostenible si ignoramos estas figuras de protección, si afecta a espacios naturales protegidos y si la instalación de estas centrales de energía renovables choca con otras actividades económicas que ya llevan años desarrollándose en el territorio, mucho menos agresivas con el medio ambiente y cuyos beneficios sí que repercuten directamente en las vidas de sus gentes y no en las cuentas de resultados de las empresas del oligopolio energético. Así que por todo esto votaremos a favor. Gracias, señora Prades. Turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora Bernués, cuando quiera, desde el escaño. Gracias, señora presidenta. Trae Izquierda Unida aquí una propuesta sobre energías renovables con la que no podemos estar más en desacuerdo. El núcleo, sí, ya lo siento, pero el núcleo de la política energética europea está constituido por una serie de medidas destinadas a lograr un mercado de la energía integrado, la seguridad del suministro energético y la sostenibilidad del propio sector energético. En este momento sabemos que no existe en Aragón una ordenación adecuada en cuanto a la planificación
energética de energías renovables, pero no tenemos todavía ese plan energético 2021-2030. Lo hemos solicitado en numerosas ocasiones, pero nuestra insistencia no ha tenido sus frutos. Este plan estratégico y energético actual está obsoleto, no se ajusta a las necesidades actuales. Dicho esto, le voy a indicar nuestra postura en relación a los puntos de su PNL. Desde Izquierda Unida solicitan, por una parte, el establecimiento de una zonificación vinculante del territorio y lo que piden son unas zonas de exclusión para proyectos de más de 10 megavatios. ¿Me puede explicar por qué solicitan esos 10 megavatios de potencia y no otra potencia? ¿Por qué solicita esa y no otra? Nosotros en Ciudadanos ya hemos solicitado en numerosas ocasiones un mapa de suelos y usted lo sabe, donde vincular las zonas aptas y no aptas para determinados usos, con lo cual, bueno, en el punto segundo, instan a la creación de una mesa de seguimiento. Vamos a ver, si están ya los departamentos de Industria, de Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio, para ordenar esa política y para ordenar su tramitación, ¿por qué es necesario más participación? Lo único que se haría es retrasar las decisiones. Son temas superiores, muy importantes a nivel energético, de gran calado, porque se trabajan en aras a un bien superior para lograr esa descarbonización. Por ello creemos que es suficiente seguridad jurídica, no hace falta más mesas de seguimiento. En el punto 3 ustedes solicitan establecer topes a la instalación de potencia renovable y nosotros les recordamos que no hay que establecer topes. Ojalá Aragón pueda establecer y exportar toda la energía sobrante. Además de ello, le voy a recordar una cosa. Ciudadanos está a favor de las interconexiones eléctricas y gasísticas en relación al hidrógeno. Por ello, la excepción ibérica se debe a que no estamos conectados. El reglamento de la gobernanza de la Unión Europea en relación a las interconexiones, le tengo que recordar que dice que estas interconexiones nunca son suficientes si los precios si los precios diferenciales entre los dos Estados miembros supera los 2 euros el megavatio. En España nos estamos quejando siempre que nuestros competidores europeos son mucho más baratos, pero evidentemente si tuviéramos esas interconexiones, al menos podríamos competir en igualdad de conexiones. Vamos a ver si somos coherentes con este tema de las interconexiones. En su punto 2, Izquierda Unida pretende que desaparezca el Real Decreto 6/2022 y volver a recuperar numerosos requisitos farragosos que impiden avanzar en la descarbonización. Evidentemente veo que los dos extremos, porque está usted con Podemos y Vox, que también le va a votar a favor, vemos que los dos extremos opuestos tienen algo de relación. Gracias, señora porque, sí, un segundito, presidenta. Desde Ciudadanos le recordamos que lo único bueno que ha hecho bien el Gobierno de Sánchez ha sido decretar y promulgar estos decretos, porque agiliza plazos y los acorta, sin mermar la seguridad medioambiental, que está, por supuesto, asegurada. Como comprenderá, todo lo que sea acortar plazos, beneficiar todo lo que pueda suponer estos proyectos, evidentemente siempre vamos a estar a favor y en contra de sus propuestas por propia coherencia. Muchas gracias. Gracias, señora Bernués. Señor Gracia, cuando quiera, por el Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera, él tiene. Cuando quiera, lo que quiera. Sí, gracias. Sinceramente, señorías, me pierdo en el ámbito de la energía con sus propuestas. Nunca había pensado que diría esto. Señor Sanz, usted acaba de votar hace poco tiempo en contra de generar electricidad con las térmicas, de generar energía con las nucleares. Ahora no quiere que se genere tampoco con las renovables. Usted con su PNL quiere paralizar las renovables en Aragón y en España. Sea sincero. Y además la PNL hubiera gastado menos folios poniendo esa frase. Y claro, señor Sanz, al final aquí la gente quiere tener luz en casa, ¿sabe? Eso de las velas yo creo que era de otra época. Luego tenemos al PSOE, que el PSOE, claro, parece que está a favor de las renovables, pero también le gusta comprar mucho gas ruso. Lo entiendo, está con los comunistas. Y para comprar gas ruso hay que cerrar las térmicas y las nucleares. Me parece muy bien. Los datos del periódico en 2022 duplicaron ustedes la compra de gas a Rusia. Esos son datos objetivos, no invenciones. Y claro, nosotros, el Partido Popular, siempre hemos estado a favor
de esa ordenación territorial, que se definan en qué zonas se pueden instalar y en qué zonas no se pueden instalar las energías renovables. Y yo creo que eso lo compartíamos todos o la mayoría de esta Cámara. Lo pedíamos para que se respetaran los entornos naturales, para que se respetaran otras fuentes de riqueza como la agricultura o el turismo, y también solicitábamos que se respetara la autonomía municipal para reducir los conflictos que se producían en el territorio. Mire, al final han pasado 2 años desde que en estas Cortes de Aragón le dijeron al Gobierno que se debía hacer una ordenación de renovables. Desde entonces ha habido muchos conflictos en el territorio con este tema y el Gobierno de Aragón ha pasado olímpicamente de ese mandato de las Cortes de Aragón y se ha mostrado indiferente ante los conflictos que se han producido en el territorio. A día de hoy hay expedientes en tramitación para generar 30.000 megavatios de potencia en Aragón, para alcanzar esa cantidad. Y a 3 meses de que este Gobierno se vaya a su casa, no creo que tengan ninguna intención de realizar ninguna ordenación y mucho menos lo que usted está pidiendo en esta iniciativa. Tampoco vamos a tener con este Gobierno el plan energético para el periodo 2021-2030, la primera vez en los últimos 20 años que no se cumple con este compromiso. Por cierto, una medalla más que se puede poner el señor Dambán. Ni vamos a tener tampoco un modelo energético propio, como anunciaba hace solo un mes. Y no lo vamos a tener porque es solo eso, solo es un anuncio. Y miren, a pesar de que las comunidades autónomas, Aragón es una de las comunidades autónomas que más energía genera, seguimos pagando un precio desorbitado por el precio de la luz porque aún no se ha legislado, no lo ha hecho el PSOE ni a nivel nacional ni a nivel autonómico para que podamos aprovechar la energía que generamos. Señor Sanz, no vamos a apoyar su iniciativa, pero tampoco compartimos la ineficaz y desordenada política energética del señor Dambán. Gracias, señor Gracia. Turno al Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler, su turno cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Sanz, como habitante de un municipio pequeño, Mirambel, ubicado en el Maestrazgo, donde hay previstos proyectos de energías renovables que van a ser un aliento, un impulso al desarrollo local y un halo de esperanza en la lucha contra la despoblación, me parece que traer hoy aquí esta iniciativa es un insulto para la gente que habitamos en el territorio. Es muy fácil opinar desde una ciudad. Basta ya. Basta ya, los alcaldes estamos y la gente del territorio estamos cansados de que nos digan cómo tenemos que vivir desde las ciudades. Porque si usted fuera un alcalde de un pueblo pequeño, donde cada habitante es un tesoro, donde no hay un plan B, créame y le aseguro que haría lo posible para ofrecer alternativas de futuro a sus vecinos. Nadie nos ha ofrecido un plan B. Y es que ya conocemos sus planes para que todos seamos funcionarios, y usted mismo lo sabe, que todos no podemos ser funcionarios. Señor Sanz, apostamos por un modelo en el que la energía generada se revierta en el territorio, que se consuma donde se genere y que facilite la vida de los vecinos y de las empresas asentadas en la zona. Desde nuestro grupo parlamentario hemos manifestado en numerosas ocasiones cuál es nuestra posición en materia de renovables. Siempre es la misma, aquí en las Cortes Generales, en el territorio. Siempre estamos a favor de las renovables, aspecto que no puede decir lo mismo el señor Gracia Suso o el Partido Popular, porque allá donde se encuentran dicen una cosa o todo lo contrario. Nosotros creemos que las zonas en las que exista cualquier figura de protección se debe vigilar exhaustivamente el cumplimiento de la normativa y las garantías ambientales. Sin embargo, y vistas las consecuencias del cambio climático, es necesario avanzar hacia un cambio de modelo energético. Y en este sentido, los socialistas apoyamos y apostamos por este tipo de energías, pero siempre la ejecución de este tipo de inversiones va a ir de la mano de 2 límites infranqueables para nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, por la legalidad y en el segundo, por la escucha activa de la gente que vive y habita todos los días en el territorio, que son los que mejor lo conocen, son los que mejor lo conservan y son los que mejor lo preservan. Señor Sanz, nos trae una propuesta para modificar un Real Decreto con carácter excepcional
y con carácter transitorio, de competencia estatal, de gran importancia para la economía de todos los ciudadanos y que, en el ámbito en el que hoy nos ocupa, simplemente pretende agilizar los trámites para la autorización de determinados proyectos de energías renovables. Y con sus afirmaciones hoy aquí ha dado a entender en esta Cámara que no va a haber ningún filtro, que no va a haber ningún control, que va a haber manga ancha para todo y que todo vale. Y eso no es cierto, señor Sanz. No engañe a los ciudadanos, porque hay que dejar bien claro que se trata de un procedimiento totalmente que hay técnicos y especialistas que conocen bien el tema y están para preservarlo. Señor Sanz, si toda la energía, si todos los coches, todos los cerdos, todo el vino que se produce en Aragón se consumiese aquí, bueno, pues estamos en una sociedad globalizada y lo que pretendemos es aprovechar las oportunidades para crear riqueza en el territorio. Las renovables han servido de parachoques en la crisis energética, especialmente en España. Lo importante es el resultado de lo que conseguimos y creemos sinceramente que las renovables tienen un gran impacto en la economía real, en el PIB. Y si estamos en el top 10 de entre los países más atractivos para la inversión en renovables, por algo será. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario no puede apoyar esta iniciativa. Gracias, señor presidenta. Gracias, señora Soler. Señor Sanz, se ha solicitado la votación por separado para fijar la posición. Sí, yo no tengo ningún problema por facilitar la expresión del voto. Entonces sería punto 2 con punto 1A, una votación, y luego 1B una votación y 1C otra votación. 3 votaciones. El 1A con el punto 2 y luego el 1B por un lado y el 1C por otro, si no he entendido mal. 3 votaciones, 1A con el punto 2 y luego 1B y 1C la tercera votación. ¿De acuerdo? No hay ningún inconveniente. Pues procedemos a hacer la primera votación, que es los puntos 1A y el 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 12, en contra 52, ninguna abstención. Decae esos puntos, el 1A y el punto 2. Votamos el punto 1B. Comienza la votación. Finaliza la votación, 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 9, en contra 52 y 3 abstenciones. Decae el punto 1B. Y por último votamos el punto 1C. Comienza la votación. Finaliza la votación, 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 10, en contra 54, ninguna abstención. Decae, por lo tanto, el punto 1C. Decae todos los puntos y la iniciativa. Explicación de voto, señor Sanz. Sí, yo primero agradecer al señor Domínguez el voto favorable al último punto. Miren, un poco de mesura. Yo les pido un poco de mesura y un poco de rigor y sobre todo que no digamos, señora Soler, que el que habla miente, porque yo no he mentido, señora Soler. No, yo le pediría esta mañana comentaba el portavoz del Partido Popular en una intervención, menudo cacao maravillado. Pues yo es lo mismo que le quiero decir a usted. Mire, ¿sabe qué pasa? Que no solo usted es de pueblo. Mire, yo soy de un pueblo, el de su presidente, que está a tope. Más de 1000 molinos en la comarca, señora Soler. Y usted tiene alguna compañera de bancada que es de algún pueblo que ha protegido su municipio precisamente contra las renovables. No pasa nada por reconocer que no se está escuchando a los territorios y no vale hacer tabula rasa. Y si yo no estoy en contra de las renovables, señor, gracias, Suso. Mire, ¿sabe quién ha hecho más daño a las renovables cuando estaban despegando ustedes? Por eso de la curva del conocimiento, cuando le pusieron el impuesto al sol, fueron ustedes.
Que nos digan a nosotros que no queremos las renovables, claro que las queremos. Lo único que queremos es una cosa fundamental, que es que si estamos hablando de la transformación del modelo, señorías, hablemos desde una lógica de planificación, porque sustituir tecnologías no va a servir de nada si no somos capaces de modificar el modelo. Señora Bernués, ¿por qué es necesaria la participación? Porque no hay participación. Y como no hay participación, es necesaria la participación. Y yo ya sé que a ustedes les importa mucho la salud financiera del sector empresarial de las energías, pero déjenlos, que saben cuidarse solos demasiado bien, déjenlos. A nosotros nos preocupa que se está desplegando sobre el territorio sin ningún tipo de rigor y ahora con menos rigor porque se cambian los criterios de evaluación ambiental, un sector que es imprescindible y que está llamado a generar soluciones y no problemas irreversibles. Y era sensatez, señorías, lo que proponía Izquierda Unida y en cualquier caso es lo que acabará pasando cuando se desbloqueen las votaciones en el Parlamento, porque es imprescindible recuperar el impacto ambiental. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Agradecer al señor Sanz que haya admitido la votación por separado y para todos aquellos que han opinado que los extremos se atraen, pues es en el caso del punto 2 que hemos votado a favor. Es en congruencia porque en el Congreso nuestro grupo parlamentario Vox se opuso a ese Real Decreto precisamente porque abre la mano al objeto de relajar los condicionantes referentes a la determinación de afecciones ambientales. Y no voy a leer los 4 supuestos en los que abre la mano, pero estamos totalmente en contra de ese desmán. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Podemos, Ciudadanos. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente decirle que a nuestro compañero de Izquierda Unida, pero también a los extremos de Podemos y de Vox. Pero qué manía tienen ustedes con coartar la libertad y con decirnos a todo el mundo lo que tenemos que hacer y especialmente a las empresas. Ellos ya sabrán lo que tienen que hacer. Pero, hombre, no pongan topes ni de 10, ni de la mesa de seguimiento, ni de nada, de nada. Y para una vez, y vuelvo a insistir, señores de Vox y señores de Izquierda Unida, para una vez que el Gobierno de Sánchez nombra un decreto que legisla para cortar plazos, que además a ustedes siempre, señores de Vox, se les llena la boca hablando de burocracia, de tramitaciones rápidas y demás. Esto mantiene la seguridad jurídica, lo único que hace es acortar plazos, que es lo que se necesita para esa descarbonización. Así que, por favor, tanto unos como otros valoren la libertad y háganselo mirar. Muchas gracias. Gracias, señora Bernués. Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia. Sí, únicamente aclarar. Nosotros no decimos que ustedes estén en contra de las renovables, señor Sanz, pero sí las pretenden paralizar. Y si las paralizan y cerramos las nucleares y las térmicas, dependeremos más del gas ruso. Yo sé que usted es comunista, pero disimúlele un poquito, disimúlele un poquito. Y mire, señora Soler, yo no sé si ha entendido al señor Sanz, pero yo voy a explicar la posición. Yo no sé. Por favor. Por favor. Continúe, señor Gracia. Tranquilo, que no le están viendo. Tiene voz suficiente como para que se le escuche. Únicamente a la señora Soler, porque creo que el señor Sanz no la ha entendido. Yo le voy a explicar la posición del Partido Popular y se lo voy a explicar de una forma que lo va a entender todo el mundo, hasta usted. Mire, el Partido Eso Popular. Yo creo que sobraba casi, la posición, señor Gracia. Señor presidente, sobran muchas cosas y usted no ha intervenido en muchas de ellas, quiero decir. Señor Gracia, ya se ha acabado. No. Se ha acabado ya. Un respeto primero para esta presidencia y luego para el resto de diputados. No, se ha acabado, no, le quedan 40 segundos. Digo que se ha acabado con estas historias. Tenga respeto por la presidencia, que es quien tiene que moderar esto, y respeto por el resto de diputados. Termine, que le quedan 50 segundos. Gracias, señor presidente. Lo que le decía, señora Soler, le voy a explicar la posición del Partido Popular. Mire, usted dice si estamos a favor o en contra en unos territorios o en otros. Estamos a favor de la ordenación, lo he dicho en mi intervención. Yo creo que lo ha oído todo el mundo. Y por otro lado, hemos dicho muy claro que respetamos la autonomía municipal, que es fundamental. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay municipios que están a favor y hay municipios que están en contra. Y nosotros respetamos a los que están a favor y también respetamos a los que están en contra, porque somos un partido municipalista del territorio que apoya
a los municipios. Espero que ahora sí lo hayan entendido todos. Gracias. Muchas gracias, señor Gracia. Señora Soler, en nombre del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, nos ha traído una iniciativa como hace un año para enredar, para encrispar y para enfrentamiento de los ciudadanos. Con su propuesta verdaderamente nos ha demostrado que está en contra del cambio climático, que en lugar de defender las energías renovables lo que hace es poner palos en las ruedas de los molinos. Y no puede estar en contra de los molinos porque estropean sus fotos para subirlas en Instagram y defender al mismo tiempo la permanencia de la chimenea de la térmica de Andorra. O una cosa o la otra, porque no se puede sorber y soplar a la vez. Y también decirle que es una norma de origen estatal y que vaya a sus representantes en Madrid y les haga las propuestas que nos ha hecho aquí, que ellos son los que tienen que regularlo. Y, señor Gracia Suso, decirle que el gas ruso llega a todas las comunidades por igual, no solamente a Aragón. Y que, por cierto, a partir del año 2024, el 100% de la energía renovable que va a llegar a Aragón será de origen renovable, perdón, el 100% de la energía que va a llegar a Aragón será de origen renovable y todo será gracias a este Gobierno. Y ustedes háganselo mirar, porque ¿qué apoyan? ¿El PP de la alcaldesa de Linares o el PP del señor alcalde de Cantavieja? Muchas gracias. Gracias, señora Soler. Debate y votación de la proposición no de ley número 4923 sobre los convenios y conciertos económicos entre el Estado y las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, señor Sanz, tiene la palabra. Presidente, bien, bueno, traigo aquí una PNL que es uno de los asuntos que a mí particularmente más me preocupan y me producen desasosiego y que creo que es una de las mayores inequidades que se están produciendo en esta nueva época histórica de la trayectoria española, ¿no? Después de la aprobación de la Constitución. El pasado 21 de febrero del 2023 se aprobaron 3 normas, por una parte la adaptación del convenio, por otra parte la adaptación del concierto y por tercera parte, la tercera pata de este acuerdo, el cálculo o la metodología para el cálculo del cupo. Bien. Para empezar, la forma en la que eso se produjo es, pues, en realidad muy poco ejemplarizante, porque se hizo rápido, corriendo, deprisa, en lectura única, por un procedimiento de urgencia, de forma que no es una cosa baladí, porque era la adaptación del régimen especial de estas 2 comunidades autónomas, donde al menos, por ejemplo, en el País Vasco se le dan 200 millones añadidos suplementariamente cada uno de los 2 próximos años, por ejemplo, y donde se hace un reparto de los ingresos que se producen de esos nuevos impuestos de la banca, energéticas, plásticos, etcétera. Bien, y esto contrasta con la lentitud con la que se está abordando el tema de la modificación del sistema de la financiación autonómica, que llevamos ya desde el año 2015 paralizado. Es decir, que urge que se modifique cuanto antes y que urge que se modifique pues porque tenemos una necesidad de que deben de adaptarse los ingresos de financiación autonómica a las necesidades. Porque, ¿qué es el sistema de financiación? Es que a veces perdemos el sentido. La financiación autonómica es atribuir recursos a las comunidades autónomas para las competencias que tienen asumidas. Se está produciendo la circunstancia que las competencias asumidas por las comunidades autónomas provocan un gasto superior al de la financiación que está prevista en el sistema de financiación, por lo menos en la del régimen común. Y se está produciendo unos desajustes que todos estamos hartos de señalar, incluso de criticar la demora, pero que la demora desde el año 2015 el sistema de financiación está estancado. Y tenemos una situación donde aquellas comunidades autónomas que funcionan por el régimen foral tienen prácticamente el doble de financiación autonómica. ¿Alguien se imagina esta comunidad autónoma que este año tuviese 12.000 millones de financiación y el año anterior 12.000 millones y los próximos 20 años también 12.000 millones? Todo eso provoca unas sinergias que coloca en una situación de ventaja a unas comunidades frente a otras comunidades autónomas. No voy a discutir, por si acaso luego en el debate sale, es decir, estoy de acuerdo, la disposición adicional primera es un tema constitucional, no entro a discutir la constitucionalidad, es más, hay que defender el texto porque ahí está en la constitucionalidad y la legitimidad viene precisamente de la Constitución, no de los derechos históricos ni de nada de otro, que en algunas ocasiones se defiende y eso es lo que hay que defender, que es constitucional y que la legitimidad procede del texto constitucional.
Además, no obstante, añadiré que el Tribunal Constitucional en alguna sentencia ha añadido, es decir, que una cosa es el reconocimiento del régimen especial, de la foralidad, que para empezar no cita ni siquiera el País Vasco ni Navarra, algunas teorías al respecto, no tengo tiempo de explicarme, y otra cosa es lo que dice el Tribunal Constitucional, que el contenido que se deriva de ese régimen especial no es la extensión de lo que se aprueba después en las leyes del cupo, y que las leyes del cupo están distorsionando la aplicación de los regímenes especiales en comparación con el régimen común. Por lo tanto, eso es lo que vengo a decir, de alguna forma. Porque además, en algún discurso que hemos oído de que hay que defender los derechos históricos, que yo no discuto los derechos históricos, pero no olvidemos que el primer cupo surge en 1876 y ni siquiera se habla del cupo económico, sino del cupo de la aportación de hombres que tiene que aportar ese territorio para la defensa de la nación, un cupo de guerrilleros o de hombres dispuestos a defender la nación. Ese es el cupo que habla, ¿no? Bien. ¿Alguien cree que si tuviésemos que sustentarlo en los derechos históricos podría excluirse a la Comunidad Autónoma de Aragón? Pues es insoportable. Por lo tanto, la legitimidad es exclusivamente constitucional. Bien, hace unos días hablaba con un investigador aragonés y me decía que estaba desesperado porque cuando él iba a contratar a algunos investigadores, resulta que los investigadores le decían que les pagaban más en el País Vasco. Y que aunque quería venir aquí, iba al País Vasco. Y que le había pasado ya varias veces. Y había pasado lo mismo con inversiones de algunas empresas, donde las facilidades que se les daba en el País Vasco o en Navarra superaban cualquiera que se podía atribuir aquí. Con lo que, insisto, se está produciendo un desajuste entre ese régimen especial y el régimen común de las otras 15 comunidades autónomas. Y por eso propongo algo muy sencillo y fácil de entender, que son 3 puntos. Primero, existe una brecha importante entre la financiación del sistema especial de financiación, los regímenes especiales, y el régimen común que afecta a 15 comunidades autónomas. Que se dote un fondo de financiación específico para solucionar esa brecha mientras exista. Segundo, que se acuerde, nosotros tenemos instrumentos, un acuerdo, el artículo 108 y 109 de nuestro estatuto, que se implementen porque ayudaría a reducir en nuestra parte esa diferenciación con el régimen especial. Y en tercer lugar, que el cálculo, pues que se establezca con principios de rigurosidad y sobre todo de neutralidad política, porque me da la sensación, y de hecho es así, no se aplica con neutralidad política. Y esto es en síntesis lo que traigo. Gracias, señor Saz. Para la defensa de la enmienda presentada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, para su defensa, por el Grupo Socialista, señor Burrell. Buenas tardes, señor presidente, señorías. Nos trae el señor Sáez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, hoy una PNL con la que yo diría que se quería asegurar casi un éxito en estos últimos plenos de legislatura. Porque cualquiera que haya escuchado al presidente Lambán sabrá que el Grupo Socialista de esta Cámara pues no podrá sino estar en desacuerdo con la discriminación que supone la existencia de los regímenes fiscales de las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco. Una discriminación que surge de nuestra Constitución, sí, pero que es una discriminación al fin y al cabo. Cabe señalar, además, que en el caso de nuestra comunidad esta discriminación es doble. Por una parte, la ya mencionada existencia de esta dualidad de comunidades autónomas con un régimen especial y otras con uno común. Y por otra parte, las consabidas características de nuestra tierra, de otras también, como puede ser envejecimiento, extensión territorial, densidad poblacional, etcétera, que obligan a un enorme gasto en materias de sanidad, educación y servicios sociales sobre todo. Así que sí, señorías, el Grupo Socialista de estas Cortes está de acuerdo con la esencia de esta iniciativa y por ello se ha presentado una enmienda para poder hacer alguna matización en 3 puntos y que también pues, podemos adelantar ya que hemos transaccionado para intentar facilitar su aprobación. Entonces, si me permite, pues explicaríamos que el primer punto quedaría con el texto original de la iniciativa de Ciudadanos, al que se añadiría nuestro primer punto. Lo leo así un poquito rápido, por lo menos. Sería el primer punto de la proposición no de ley, sería corregir la brecha de financiación que existe entre las comunidades autónomas de régimen común y las comunidades de régimen especial mediante la aprobación de un fondo de financiación de reequilibrio entre la financiación de los regímenes forales y comunes. En tanto y cuanto no se solucione con la reforma del sistema de financiación, etcétera, etcétera, sería el primer punto de la enmienda. El segundo punto quedaría como está redactada en nuestra enmienda y el tercer punto finalmente se eliminaría
la realización por técnicos independientes, que no nos parece muy afortunada, y usted ya lo ha adelantado en su exposición, y quedaría pues como el cálculo del cupo se realizará cumpliendo los principios de rigurosidad y neutralidad política, y se explicará a los representantes de la soberanía nacional, poniéndose también a disposición de los ciudadanos en el portal de transparencia correspondiente. Con estos planteamientos, pues evidentemente, como he dicho ya desde el principio, votaríamos a favor de su proposición, señor Saz. Gracias, señor Borrell. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora de Santos. Gracias, presidente. Bueno, pues como todo el mundo conoce, en la pasada legislatura se hizo una comisión de estudio que realizó un dictamen por unanimidad y hay una posición común, por lo menos en la legislatura pasada, en cuanto a lo que debería ser un buen sistema de financiación autonómico. Yo tengo la suerte de portavocear a Podemos, que creo que es el único partido de este arco parlamentario que mantiene la misma postura en todas las comunidades autónomas, que no cambia su visión según desde donde hable. Bueno, en mi caso es así y hemos defendido siempre un sistema transparente que asegure sobre todo que todos los ciudadanos accedamos a los mismos servicios públicos, vivamos donde vivamos, es decir, la democracia en estado puro, y que no dependa de la aritmética parlamentaria del momento, que es lo que ha venido sucediendo tanto con el sistema de financiación autonómica, esa creación de fondos paralelos oscuros o los presupuestos generales del Estado. En este caso no ha pasado esto, en este caso lo que ha pasado es una adaptación de la ley a los convenios. Bueno, pues había que hacerlo, pero evidentemente estamos de acuerdo con ese texto que hemos estado trabajando en común, en el sentido de que se puede ir haciendo algo transitoriamente, pero evidentemente el objetivo final es la modificación de ese sistema de financiación autonómico para buscar una justicia territorial. Se inició en el 2021 con ese cálculo de población ajustada. Ya mandamos prácticamente también por unanimidad, salvo Vox, todas las aportaciones, y esperemos que cuanto antes se avance en esa modificación, y entendemos que sí que sería justo, por lo menos transitoriamente, crear algo que cree justicia social y vaya reduciendo la deuda que se tiene con Aragón. Gracias. Gracias, señora de Santos. Turno del Grupo Parlamentario Junta Aragonesista. Señora Martínez, cuando quiera tiene la palabra desde el escaño. Gracias, presidenta. Señor Sanz, antes de entrar a defender la enmienda que hemos registrado, su proposición no de ley, alguna consideración, me voy a atrever a hacerlo. Es verdad que la legitimidad viene de este régimen de financiación distinto del común, que le viene avalada por la legitimidad que le ofrece la Constitución en la disposición adicional primera. Pero claro, señor Sanz, estos derechos históricos que vienen recogidos y que se reconocen no es un invento de los legisladores de la Constitución, sino que pues son los derechos, se reconocen los derechos específicos de los territorios forales, como así viene recogido también en nuestro Estatuto de Autonomía en la exposición de motivos. Lo digo esto porque me hace gracia y me sorprende también un poco que ustedes ahora reconozcan los derechos históricos, sin embargo, ustedes aquí en la pasada legislatura votaron en contra de la ley de renovación de los derechos históricos que trajimos a estas Cortes. Así pues, es una sorpresa, pero yo ya me parece bien que ustedes rectifiquen. Yo no voy a entrar en una competencia, como creo que ustedes sí han pretendido entrar, en cuál tiene que ser, en que unos territorios están más financiados que otros. Yo lo único que le puedo decir es que el sistema de financiación que tenemos ahora, las comunidades autónomas que vamos por el régimen común, es totalmente injusto y está totalmente demostrado, y usted lo ha dicho, con la financiación que tienen la Comunidad Foral Navarra y también Euskadi, que hacen falta muchísimos más recursos para poder estar en igualdad de condiciones o tener el mismo punto de partida. Así pues, yo creo que lo que urge y lo que es necesario y lo que no se puede dilatar más en el tiempo es la reforma del sistema de financiación autonómico, por necesidad y también porque está procede a su renovación tal y como indica el texto. ¿Qué pasa hasta que eso no ocurre? Que yo ya creo, y a lo mejor probablemente coincidiremos, esto es aventura largo,
porque esto no es una solución de partidos, que den los partidos a las comunidades autónomas, sino que es una solución que hay que dar a los territorios, y los territorios, las comunidades autónomas, somos distintas. Hay algunas que están muy pobladas y van a pedir que se incida más en el peso que tiene la población, y en otras, como por ejemplo la aragonesa, en la que incidiremos más en que el sobreenvejecimiento, por ejemplo, tiene que ponderar muchísimo más que la orografía, que la demografía y que otras cuestiones que yo creo que también hay que ampliar las miras. No tenemos que pedir más recursos precisamente o solamente, para los servicios básicos, sino para todos aquellos que nuestros estatutos de autonomía, todas las competencias tenemos atribuidas, porque claro, por ejemplo, podríamos poner muchísimos más recursos para la red autonómica de carreteras. Pero estamos topados por el sistema de financiación autonómico, por ejemplo, o para cuestiones como el transporte. Sin embargo, aquí hay una desigualdad territorial enorme. En aquellos territorios, en aquellas comunidades donde tienen una red de cercanías, cosa que no ocurre en Aragón, tienen financiado al 100% a través del Gobierno de España. En Aragón, que no tenemos red de cercanía y la financiación que tenemos es insuficiente, nos tenemos que conformar con el 50% para el transporte por carretera urbano. Quiero decir, tenemos que ser ambiciosos en la petición, y mientras no llegue esa reforma del sistema de financiación autonómico, hombre, algo transitorio tiene que haber. Mi apuesta es, apoyándonos en el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía, suscribir un acuerdo de financiación, pero para que venga un fondo incondicionado. Se ha demostrado también en el momento de la pandemia que con los fondos incondicionados podemos hacer frente mejor a las soluciones que nos plantea la ciudadanía. Así pues, señor Saz, yo me tomaré esta proposición no de ley como un sistema de mejora para la financiación autonómica de Aragón y no como una competencia o ponernos a discutir con los vecinos por el sistema de financiación autonómica. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Turno al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, desde el escaño, cuando quiera. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nada más que añadir. Simplemente yo creo que si aceptan lo que les planteaba también los grupos de gobierno, nosotros votaríamos a favor, principalmente porque es verdad que la Constitución pues ya recoge cualquier tipo de derecho histórico, de excepción, de norma, de derechos por parte de todos. Y en ese sentido nosotros sí que entendemos el fondo de la iniciativa como positivo, y es verdad que especialmente en el punto número 1 coincidimos con esa reforma del sistema de financiación, esa reforma necesaria que no es por querer tener más que los demás, pero tampoco querer tener menos, simplemente teniendo en cuenta que las realidades de Aragón son las que son, la prestación de servicios es muy compleja en relación a otro tipo de territorios, dada nuestra idiosincrasia, nuestra geografía, nuestro tipo de población, densidad, dispersión, población, etcétera, y en definitiva, pues bueno, yo creo que si conseguimos entre todos dar una imagen común alrededor de esta iniciativa, pues sería bueno para esta tierra. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora de intervención para los parlamentarios no enmendantes. Por la agrupación parlamentaria de Izquierda en Aragón, señor Sanz, desde el escaño. Gracias, presidenta. Señor Sanz, sitúa un debate que evidentemente tiene que ver con el ámbito constitucional y que engarzaría perfectamente con un debate que a nosotros nos gustaría poder tener, que es sobre el modelo de Estado. Y evidentemente en el centro de esa realidad está la financiación. Quizá lo más urgente, como ya se le ha dicho, es avanzar hacia un nuevo modelo de financiación basado en la cooperación y no en la competición, que es a nuestro juicio lo que quizá a su iniciativa le falta y le sobra, por otro lado, ¿no? En ese sentido. Porque, claro, hablar de federalidad y hablar de solidaridad interterritorial implica garantizar equidad. Equidad no entre territorios, equidad para que todos los ciudadanos, vivan en Euskadi, vivan en Navarra o vivan en Aragón, tengan acceso a los mismos y mejores derechos con garantía plena de financiación de los mismos, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva, como comentaba ahora la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, sí que es conveniente avanzar en la superación de injusticias que, aunque tengan un encaje constitucional, no por eso van a ser soslayadas, y en ese sentido ahí nos sumamos a esa necesidad. Por otro lado, justifican su propuesta con la reciente actualización de esos conciertos, repito, constitucionalmente válidos,
por esa actualización necesaria que ha tenido por el impacto que va a tener en determinadas medidas fiscales, pues la modificación en el ámbito de los ingresos y tributarios. Difícil es, cuando aludimos a la forma, modificar un concierto que ya viene pactado entre dos instituciones en el ámbito del Parlamento que lo tiene que convalidar. Usted y yo lo sabemos. También sabemos que era necesario actualizar estos conciertos, ¿no? Por lo tanto, esos debates están ahí. Si somos capaces de llegar a un acuerdo para modificar ese espíritu, hablar de cooperación y no de competición, para garantizar que se mejora o que ponemos en el centro el modelo de financiación y la equidad para todos y todas las ciudadanas del Estado, y sobre todo si se incorpora el ámbito de la bilateralidad, que yo creo que eso es fundamental, y también el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues plantearíamos nuestra votación, y si no aceptan la enmienda, pues le pediremos la votación por separado del punto número 2. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Para Vox, el debate de la financiación autonómica es una constante en las últimas décadas que solo ha llevado a un aumento del despilfarro, la insolidaridad y la desigualdad entre españoles, alimentando una cultura del egoísmo y el interés autonómico por encima del nacional. Lo que se pretende no es optimizar los recursos para mejorar el bienestar de los españoles, sino pedir más dinero sacado del bolsillo de los españoles para pagar estructuras elefantiásicas, cuando no para destinarlo a romper España y fomentar el separatismo. Según el interés del Gobierno de turno, se reclaman unos criterios de financiación u otros. Algunos hablan del coste de servicio por habitante, otros del peso de la población o del PIB autonómico, siempre en función del dato que beneficia a cada partido y en cada comunidad autónoma. Pero nunca y ninguno defiende los intereses del conjunto de los españoles. Los españoles de a pie, al final, son los grandes perdedores del Estado de las autonomías, que cuanto más crece, más dinero de los servicios públicos dilapida y más impuestos necesita para mantenerse. El resultado, la división en 17 reinos de taifas, cada vez más caros e insolidarios con los territorios más desfavorecidos y en proceso de despoblación. Solo entendiendo que los recursos públicos son del conjunto de todos los españoles, seremos capaces de conformar un modelo de solidaridad que impulse el desarrollo económico de toda la nación, atendiendo a cada región según sus necesidades y no según la influencia que tiene cada presidente autonómico en Madrid. No olvidemos que los privilegios económicos de los que gozan País Vasco y Navarra, objeto de la iniciativa que hoy debatimos y que desde Vox rechazamos, son fruto de unos malentendidos derechos históricos mantenidos de forma interesada como moneda de cambio tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. España necesita urgentemente un nuevo modelo de verdadera solidaridad territorial que garantice la gestión eficiente del dinero de todos y blinde la unidad, la igualdad y los derechos de todos los españoles sin agravios comparativos ni victimismos. Necesitamos voluntad política para llevar a cabo de forma urgente una recentralización de competencias en sanidad, en educación, justicia e interior que aseguren una buena coordinación y la igualdad de acceso a esos servicios públicos fundamentales para todos los españoles. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, precisamente porque compartimos el cuestionamiento de estos privilegios económicos que históricamente se les ha otorgado al País Vasco y a Navarra, no estamos conformes con las medidas que ha planteado el Grupo de Ciudadanos y votaremos, lógicamente, en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Señor Sanz, yo, en principio, le adelanto que nos vamos a abstener ante esta iniciativa. Veremos qué es lo que pasa si acepta usted las enmiendas de los grupos del Gobierno. Y no porque no estemos de acuerdo en algunas de las cuestiones que se instan en el petitum, por ejemplo, la inmediata firma del Acuerdo Bilateral Económico-Financiero Aragón-Estado, que año tras año el Grupo Parlamentario Popular presenta como enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma. Nos abstendremos porque yo ya entiendo que es su libro, señor Sanz, el debate daría para mucho, pero es un intento de captar la atención de los ciudadanos sobre este discurso en el que yo creo, y podríamos debatir mucho, que se equivocan ustedes.
Como lo hicieron en el Congreso de los Diputados, usted ha hecho alusión ahora mismo, hace unos días, al oponerse al sistema habitual de tramitación de los proyectos de ley del concierto económico y del convenio. Se confunden porque esta norma deriva directamente de la Constitución y esta deberían, yo creo que saberlo, lo sabe, pero debería compartirlo. No se acepta beneficio de inventario, con reservas mentales o por partes. Es un todo susceptible de reforma, pero no un todo troceable. A unos no les gusta la indisoluble unidad de la nación española, ¿verdad? A otros les molesta la monarquía, unos no quieren diputaciones, otros detestan las comunidades autónomas. Cada uno puede defender lo que le plazca, pero todos, y sobre todo ustedes, deberían ser más escrupulosos a la hora de respetar la integridad del texto constitucional. Lo ha dicho con mucha claridad el Tribunal Constitucional. La Constitución no es el resultado de un acuerdo entre instancias territoriales históricas que conserven derechos anteriores al pacto constitucional, sino que es una norma emanada del poder constituyente, del pueblo español, que se impone con fuerza vinculante, sin que puedan quedar amparadas situaciones históricas anteriores. Es, por lo tanto, de la disposición adicional primera y no de la legitimidad histórica de estos textos, de estos derechos históricos, de donde se obtiene su validez y su vigencia. No tiene otro origen más que la Constitución. Y eso no impide atribuir, como lo hacen el Estatuto de Autonomía de la Comunidad del País Vasco o la Ley de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral navarro, un carácter paccionado a la norma por la que se regula el sistema tributario de los territorios históricos y su aportación al sostenimiento de los gastos comunes. La singularidad vasca y navarra, como también la canaria de la disposición adicional cuarta, no chocan con la Constitución, emanan de la Constitución y por eso deben ser rigurosamente respetadas y no utilizadas para pescar en río revuelto en un tema que la mayoría de los españoles desconoce y por eso mismo no comprende y levanta resquemor. Nosotros, desde el Partido Popular, vamos a seguir reclamando la reforma de la financiación autonómica y local, que todo el mundo se olvida de la necesaria reforma de la financiación local. Y vamos a seguir reclamando que se tengan en cuenta los intereses de Aragón, que no se negocie bilateralmente con territorios como Cataluña, porque tenemos muy claro que quien quiere comer aparte es porque quiere comer más que el resto, y eso no lo vamos a permitir. El fondo de nivelación, señor Saz, ya lo hemos comentado alguna vez, esa fue una iniciativa de Compromís en el Congreso de los Diputados en el año 2019. Lo que afecta a toda España, acabo ya, se tiene que negociar con toda España. Y estaremos vigilantes para que, si hay una próxima reforma de la financiación autonómica, Aragón vea cumplidos sus intereses y reciba la financiación justa que necesita para llevar a cabo sus compromisos. Gracias. Gracias, señora Susín. Señor Saz, para fijar la posición sobre las enmiendas y sobre la votación por separada. Bueno, la votación por separado era en el caso de que no admitiese la enmienda, entendido, pero que la enmienda sí que es admitida y les pasaré en cuanto terminemos el texto tal como queda a la letrada y habiendo admitido la enmienda entiendo que no procede por separado. ¿Lo conocen? No. Entonces, señor Saz, hay que leerla, ¿cómo quedaría la iniciativa? Si no… perdón. Yo lo he leído con forma completa, pero vamos, se puede leer otra vez. Es que… permítame, si hay alguna duda, aunque la haya leído el señor Burrell, se vuelve a leer y sabemos todos lo que se vota. Vale, bien, la ha leído y voy a leer lo mismo. Es decir, el punto primero, que es lo que yo tenía, corregir la brecha de financiación que existe entre la comunidad autónoma de régimen común y las comunidades de régimen especial mediante la aprobación de un fondo de financiación de reequilibrio entre la financiación de los regímenes forales y comunes, y continúa. En tanto en cuanto no se solucione, y aquí viene todo el párrafo, el punto 1 de la enmienda, que si quiere lo leo. Si lo conocen todos, perfecto, pues ya se vota. No lo conoce. Sí. Tal como lo ha comentado. De acuerdo, pues comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 47, en contra 3 y 14 abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada en los términos que se han dicho. Explicación de voto. Izquierda Unida. Grupo Aragonés. Vox. Señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. Han insistido mucho sus señorías en el hecho de que el cupo vasco está recogido en la Constitución, que ha reconocido la Constitución como un derecho foral específico, igual que Navarra. Pero la Constitución no dice que los vascos o los navarros tengan derecho a una mejor educación, a una mejor sanidad, a unas mejores carreteras, a una mejor dotación para dependencia que el resto de los españoles. Eso no lo pone la Constitución. La Constitución está en el artículo 14, trata precisamente de la igualdad de todos los españoles. Entonces, bueno, yo creo que todas esas cositas pues se las tendrían ustedes también que mirar a la hora de plantearse estas modificaciones que siempre son al alza. Siempre, curiosamente, cuando hablamos de financiación autonómica, lógicamente, como no quieren reducir sus ingresos para seguir engordando el elefante autonómico, pues claro, no quieren reducir, sino que quieren igualar, crear un fondo que al final acaba saliendo de los bolsillos de todos los españoles para incrementar e igualarnos por arriba, algo que evidentemente es insostenible económicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Junta. Gracias, presidente. Señora Martínez. Gracias, presidente. Pues, en primer lugar, para agradecer al Grupo Parlamentario de Ciudadanos que hayamos podido alcanzar un acuerdo. Me imagino, señor Saz, que no será el texto que usted hubiera aprobado si tuviera mayoría absoluta en estas Cortes, ni tampoco le garantizo que es el de Junta Aragonesista, pero sí que sí que reconocemos y entendemos que una cosa tan importante como es el sistema de financiación autonómica, cuantas más fuerzas políticas se vean reflejadas en el que resulte, será mucho mejor para los ciudadanos y ciudadanas. Y en cuanto a lo que decía el señor portavoz de Vox, mire, nosotros sí que apostamos por el Estado de las autonomías, por una cuestión muy sencilla, porque consideramos que Aragón es un sujeto político de primer orden. Y desde luego que la verdad hay veces que se nos hace un poco complicado cómo ustedes quieren compartir aquí escaño con personas que creen, o con diputados y diputadas y fuerzas políticas que respetan el Estado de las autonomías, porque al final va a parecer que ustedes han venido aquí para aprovecharse de los escaños, pero no para trabajar en beneficio de la ciudadanía aragonesa. Y dicho esto, claro, nosotros sí que queremos autonomía financiera porque consideramos que es la única forma de conseguir la autonomía política. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Podemos. Ciudadanos. Señor Saz. Sí, gracias. Primero, para agradecer a los grupos que han apoyado la PNL, porque la verdad que para mí es un tema que me preocupa muchísimo y que tiene que solucionarse cuanto antes, ¿no? Es un tema de inequidad. Efectivamente, no de territorios, como alguien decía, ¿no?, sino es de los servicios que recibe cada una de las personas, ¿no? Y por eso no termino de entender la explicación, que ya sé que ha explicado el voto, pues yo no lo he entendido, del señor Vox, de Vox, ¿no?, señor Morón, porque lo que ha dicho es que no le gustan esas asincronías que existen, pero luego eso es lo que decía precisamente el punto 1. Es decir, no sé, en fin, no he sido capaz de entenderlo. Bien, perdón. Evidentemente, es decir, no se puede entender, me parece extraño que se quiera equiparar o entender bajo el paraguas del egoísmo lo que es un sistema de financiación. O sea, el sistema de financiación evidentemente se nutre de los impuestos. Es que para eso está el sistema tributario, para después, en el gasto público, producir la prestación de los servicios a través de las entidades públicas, las que sean. Y lo que estamos hablando aquí es de que existe una asincronía o un diferente nivel de oferta de tratamiento en lo que es la financiación a unas comunidades frente a otras. Pues punto. Eso es lo que estamos diciendo, que es precisamente lo que ha dicho usted, en que ha concluido justo lo contrario. Bien. Y por último, ya para terminar, le diré a la señora Susín que sí, bien, que esto es Constitución, pero es que ya sé que esto es la Constitución. Pero la sentencia que usted ha mencionado no habla sobre esto. La sentencia que usted ha mencionado, que no ha citado cuál es, pero yo sí que sé cuál es, porque me he leído toda la doctrina constitucional al respecto,
llegó a esa resolución como consecuencia de un debate que habría sobre si lo que establecía la disposición adicional primera era un tema competencial o no, porque en ese caso podría de alguna forma confrontar con el título 8º de la Constitución. Y en ese sentido llegó a esa conclusión. Pero yo le diré que se lea usted la 123/84 del Tribunal Constitucional, que es la que exactamente dice que el tema, el contenido de la disposición adicional no desarrolla el cupo. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. ¿Pero llegó o no llegó a la conclusión? Señor Saz, ¿llegó o no llegó a esa conclusión? Que es en lo que... No. Sí. que es en lo que estamos. Miren, yo... Nos hemos abstenido porque, aunque evidentemente podamos compartir cuestiones de fondo, nosotros también somos una comunidad foral y podría estar dentro de los territorios históricos. Pero al final, señor Saz, yo creo que lo he explicado claro. O sea, esta cuestión emana directamente de la Constitución. No hay más. Con lo cual, ya sabe cuál es la solución. Modifiquemos la Constitución. A ver quién se atreve a iniciar otro proyecto constituyente con este tema. Gracias. Muchas gracias, señora Susín. Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Brevemente, por agradecer al señor Saz la voluntad para poder sacar adelante la transacción y, por supuesto, al resto de portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, porque todos teníamos nuestras sensibilidades y nuestras ganas de sacar adelante. Y, bueno, evidentemente, agradecer también a los que han apoyado el texto definitivo. Gracias. Señor Borrell, continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 5023 con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, presentada por los grupos parlamentarios de Podemos, Socialista y Junta Aragonesista. Para lo cual tienen la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño para que nosotras fuéramos las que lucháramos. Esto lo decía Elvira Sastre y ayer lo decían muchísimas mujeres en las calles de nuestra comunidad, en las calles de Aragón, en las calles de toda España, a decir de forma unánime que no queremos más violencias machistas. Ayer fue un día de reivindicación, de lucha, de ejemplo. Ayer fue 8M, pero todos los días deberían de ser 8 de marzo. Ayer el feminismo demostró que está más fuerte que nunca, que las mujeres han lanzado un mensaje que debemos de escuchar. Reponer a la mayoría feminista, que nos va a permitir hacer un acuerdo con el consentimiento en el centro. En España, la mayoría de la población se declara feminista. Según el estudio realizado por el Instituto Global sobre los Estudios de la Mujer en más de 32 países, un porcentaje que ha aumentado 9 puntos en los últimos 5 años. Más del 50% de la población española se reivindica y lucha como feminista. La igualdad ya forma parte de las conversaciones diarias con familiares, con amigos. De un 18% en 2018 ha aumentado al 35%, y esto se lo debemos al ejemplo del movimiento feminista, porque ayer se volvió a demostrar que las feministas somos muchas más, que inundamos las plazas, que inundamos las calles para decir a los fascistas que no vamos a dar un paso atrás cuando se quiere vulnerar nuestros derechos, cuando se quieren cuestionar nuestros derechos. Y por lo tanto volvemos una vez más también en la tribuna de estas Cortes a reclamar feminismo, feminismo y siempre más feminismo. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. Simone de Beauvoir ya lo decía bien claro, y es que el 8 de marzo se ha convertido en una jornada de reivindicación, de lucha del Día Internacional de las Mujeres, una jornada para reafirmar el compromiso de la sociedad con la igualdad, por un mundo más inclusivo.
Nuestras madres, nuestras abuelas nos explicaron qué significaba la reacción a los avances políticos. No hay avances sin que los reaccionarios nos digan que dejemos de luchar y dudemos las unas de las otras. Pero gracias al feminismo hemos comprendido que el codo a codo, que en espalda con espalda podremos reivindicar aquello que nuestras madres nos enseñaron, que nuestras abuelas lucharon, que nuestros antepasados reivindicaron para poder explicárselo a nuestras hijas, que juntas somos más fuertes y que si nos unimos podremos parar el mundo. Y es por ello que volvemos otra vez, casi de forma ejemplar, casi como tradición ya en estas Cortes, otro 8M más, a volver a reivindicar que se hagan acciones que sensibilicen y que posicionen el feminismo en el centro, que se brinden nuestros derechos, que se blinde por lo tanto la educación afectivo-sexual, que el porno no sea el ejemplo de convivencia entre los más jóvenes y podamos hablar de todo aquello que habla de la libertad sexual, pero también comprender que nuestras libertades terminan donde comienza la libertad de la otra persona. Que el mundo será LGTB, que el mundo será diverso y que el mundo será con un futuro feminista o no será. Seguiremos impulsando también esas políticas con perspectiva de género, con perspectiva de cuidado, con perspectiva de compromiso y de corresponsabilidad entre hombres y mujeres y comprender solo así, que solo con una visión feminista podremos tener un mundo muchísimo mejor. Señorías, le pedimos por lo tanto el apoyo favorable a una iniciativa que pretende seguir reivindicando desde las calles hasta estas Cortes, desde estas Cortes hacia las calles, un mundo mucho mejor, un mundo mucho más feminista. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Gracias, presidente. Señorías, este 8 de marzo el Partido Socialista nos hemos sumado a la jornada de reivindicación y lucha del Día Internacional de las Mujeres, manifestando nuestro firme compromiso con la igualdad como una cuestión de calidad democrática. Trabajamos en la consolidación de los avances de nuestra sociedad en materia de igualdad y en un horizonte más feminista y más justo. Si algo nos caracteriza a los y las socialistas es la lucha por los derechos de las mujeres. Y por ello este Gobierno continúa siendo fiel a su compromiso, porque si hay un partido feminista en España es el Partido Socialista. Como dijo María Cambrils, no se puede ser socialista sin ser feminista. ¿Y qué es ser feminista, señorías? Porque, claro, después de los debates que hemos oído en estas Cortes del Partido Popular y de Vox, lamentablemente debemos ir al principio. El feminismo es un movimiento político, social, académico, cultural, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Esto es ser feminista, señorías, del PP y de Vox. ¿Con qué término de esta definición no están ustedes de acuerdo, señorías? Miren, cuando el PP reparte carnes de feminismo en estas Cortes, que últimamente le gusta mucho esto de decir ustedes no son feministas, ustedes sí, señorías, ustedes del Partido Popular que blanquean a Vox, que niega la violencia contra las mujeres, ustedes sí. Miren, mientras el tranquila, un momentito que estoy yo en el uso de la palabra. Miren, mientras el Partido Socialista históricamente ha aprobado leyes y avances como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, ha subido el salario mínimo, que por cierto, a quien más ayuda es a las mujeres y a los jóvenes, la subida de pensiones, leyes como la del aborto, la lucha contra la violencia de género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la ley del solo sí es sí y un largo etcétera, señorías. ¿Saben ustedes qué les pasa? Que nunca se podrían equivocar con una ley como esta porque serían incapaces de hacer una ley en favor de las mujeres. ¿Saben ustedes qué han estado haciendo mientras nosotros avanzábamos? Recurso, 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 otro recurso y nada nuevo bajo el sol. Pero esto no es nuevo. Siempre que hay una crisis salen los fantasmas, vuelven los ataques hacia lo conquistado y anuncian la catarsis. Véase la enmienda que ha presentado hoy Vox, llega la catarsis desde que gobiernan esta pandilla de rojos. Esta es la conclusión que yo he sacado. ¿Se acuerdan cuando aprobamos la ley del matrimonio igualitario? En este país se rompía en dos. Gritaban, nos cargábamos el modelo de familia. Claro, ¿qué modelo de familia? Papá y mamá, ojo en qué lugar la ponían, en sus labores del hogar. Miren, hoy más que nunca reivindico aquí a todas las mujeres que se han dejado la vida, las que sufrieron el exilio. Por favor.
o la cárcel por defender la libertad. Hoy por favor, luego les tocará al resto de los grupos, que solamente han intervenido 2 de momento. Hoy reivindico aquí a todas las mujeres, las más conocidas y las más desconocidas, desde las diputadas a la presidenta de la Asociación de Mujeres de mi pueblo, que trabaja para empoderar a la mujer rural, a la empresaria y a la ama de casa, que día a día luchan por conquistar el lugar que nos corresponde por justicia y por derecho, para que ninguna mujer tenga que enseñar nunca más el canalillo en una entrevista de trabajo, tenga que contestar si va a tener hijos, tenga que aguantar acoso sexual si aspira a prosperar en su trabajo, para que ninguna mujer cobre menos por igual trabajo, tenga que elegir carrera o maternidad, tenga que escuchar el latido fetal de su hijo cuando ha tomado la decisión de abortar. Decisión que solo le corresponde a ella, a ninguno de ustedes. Y sí, señorías del PP, que los veo un poco dispersos con esto del aborto. Es un derecho fundamental. Dispersos. Señorías, sigamos en la lucha pacífica. Por favor, que luego tienen oportunidad también de contestarle, que van a hablar después. Señorías, sigamos en la lucha pacífica pero revolucionaria. Legislemos sin ningún paso atrás. No podemos perder tiempo dando razones y explicaciones con quien no tiene ninguna intención de trabajar por la igualdad, pero tengan ustedes bien claro que con cada ataque nos tendrán enfrente. Queda muchísimo por hacer. Señorías, como dijo Clara Campoamor, la libertad se defiende ejerciéndola. Gracias. Gracias. Señora Canales, Xunta, por el Grupo Parlamentario de Xunta, señora Martínez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Ya aquí, acabando la jornada de hoy, entramos en un debate que es apasionante, al menos para las personas que componemos Xunta Aragonesista. Desde siempre nosotros hemos recogido y hemos hecho nuestras las reivindicaciones del movimiento feminista, porque desde luego que por lo que apostamos es por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, señorías. Esa es la cuestión, más igualitaria. La verdad es que, bueno, como decía la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, no es que somos el 50% de la población y por derecho tenemos el mismo derecho que los hombres. Sin embargo, venimos de una cultura patriarcal en que a las mujeres se nos han negado algunas cuestiones. Yo, la verdad es que no tendría por qué empezar a dar datos, que los voy a dar, porque evidentemente, simplemente por ser la mitad de la población, tenemos derecho a lo mismo que la otra mitad de la población. Pero claro, la verdad es que las desigualdades son estructurales y es bueno ir a los datos. Podemos decir que en lo que es en la enseñanza obligatoria, bueno, el número de alumnas y alumnos es más o menos igual. Sin embargo, cuando ya llegamos a las enseñanzas universitarias, vemos que el número de universitarias, el número de mujeres que acceden a los estudios superiores es mayor que el de los hombres. Acabamos y, bueno, hay más egresadas que egresados. Sin embargo, aquellas mujeres que deciden hacer carrera profesional dentro del ámbito universitario, vemos que hay menos catedráticas que catedráticos y, por tanto, hay menos rectoras que rectores. Si nos vamos en el campo de la investigación, vemos que también los hombres salen mucho más favorecidos que las mujeres a la hora de investigar. En el ámbito laboral, una cuestión que ya debatimos también la semana pasada, hace 15 días en este mismo pleno. La brecha salarial es una realidad y es una realidad que está cifrada en más del 20%. ¿Por qué, señorías? Pues por varias cuestiones. Evidentemente, los sectores más feminizados son los que menos salarios, los salarios son más bajos. Y les voy a poner un ejemplo. La mayoría de las personas que se dedican al servicio doméstico son mujeres. ¿Y qué les ocurre? Que, como en el mejor de los casos, tienen derecho o se les retribuye con el salario mínimo
profesional. Sin embargo, hay algunas que ni siquiera eso, porque están fuera de los contratos laborales. Así pues, aquellas señorías que se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional están impidiendo la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Podemos hablar también de lo mismo que ocurre en el ámbito sanitario, y no me estoy refiriendo a los facultativos y facultativas, que dentro del ámbito sanitario hay muchas escalas profesionales. ¿Qué ocurre también a la hora de aceptar contratos a tiempo parcial? Bueno, pues las mujeres ocupan el 70% de los contratos a tiempo parcial, y no es por decisión suya y propia, señorías, sino porque desde el mercado laboral son lo que se les ofrece. A la hora de adquirir o de pedir, de solicitar excedencias para cuidado tanto de hijos e hijas como de personas mayores, ¿qué ocurre? Pues que el 90% de las excedencias para los cuidados son solicitadas por las mujeres. Y todo esto encadenado nos hace ir a que la brecha en las pensiones también es amplia, y es mayor incluso que la brecha salarial, que llega al 28%. Podríamos hablar de otras cuestiones, por ejemplo, ¿qué ocurre en el deporte profesional? Ya no es el espacio que ocupan en los medios de comunicación, por ejemplo, el fútbol masculino respecto al fútbol femenino, que también es otra forma de desigualdad, sino a las retribuciones dinerarias que tienen los jugadores y las jugadoras. Podríamos hablar también en el ámbito de la industria cinematográfica, y también me voy a referir a un aspecto como es en el ámbito político. Conseguir que los parlamentos, como es en el caso de las Cortes Aragonesas, sea paritario no es una cuestión del azar ni de la voluntad política de los partidos políticos, sino que ha habido que hacer una reforma en la ley electoral para que las mujeres pudiéramos ocupar también nuestro espacio aquí, que por derecho nos merecemos en las Cortes. Pero si vamos al ámbito de la administración local, ¿qué ocurre, señorías? Pues que hay muchos más alcaldes que alcaldesas y hay muchos más concejales que concejalas. Y algo también nos lo tendremos que hacer mirar. Señorías, en la agenda política están las desigualdades. Han entrado las desigualdades gracias al movimiento feminista, que hasta cuando no estaba de moda y hasta cuando era increpado por gran parte de la sociedad, decidieron mantener la lucha de las mujeres, para que todos fuéramos conscientes. Para aquellos que reniegan de las desigualdades estructurales, no me voy a referir a las violencias que sufrimos a las mujeres, porque las mujeres aspiramos a mucho más que a que nos dejen vivir, a que seamos libres por las calles y a ir a espacios seguros. Señorías, sí, aquellos que se consideren demócratas, desde luego que apostarán por una sociedad igualitaria, una sociedad en la que el feminismo y las tesis del feminismo triunfen. Así pues, nosotros, desde luego, que hemos visto las enmiendas que nos han presentado, podemos llegar a acuerdos transaccionales con ellas, y desde luego también estamos abiertos a escuchar las enmiendas sin voce que quieran hacer sus señorías. Desde luego, las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Vox votaremos en contra, no las aceptaremos. Gracias, señora Martínez. Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, para la defensa de la 1 y la número 2 de Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. Señorías, hace 15 días debatíamos precisamente sobre una de las cuestiones en las que ha centrado la portavoz de Chunta Aragonesista su intervención, que es acabar con la brecha salarial y hacernos cargo de desplegar las herramientas que para esos menesteres están dispuestas, entre otros, en el Real Decreto 902 del 2020, del 13 de octubre, precisamente para garantizar el avance en auditorías retributivas y en esa igualdad salarial. Para atajar la situación que sufren, y vuelvo a repetir aquellos argumentos, las mujeres que trabajan en profesiones más feminizadas. Bien, yo espero que hoy, habida cuenta de los argumentos que he escuchado encima hoy desde la tribuna, voten a favor de una de las enmiendas, que es esa concretamente, y la incorporen al texto. Miren, Izquierda Unida considera que la igualdad real exige acabar con las causas estructurales que generan la desigualdad. Y eso requiere, señorías de los grupos que han presentado esta proposición no de ley, medidas concretas. Exigir al grano
y empezar ya a dejar de lado declaraciones que no se concretan y que son vacías o cuando menos que no nos comprometen más allá de lo declarativo, que compartimos con ustedes evidentemente. Y por eso hemos presentado varias enmiendas, alguna de fondo que tiene que ver con el enfoque que le dan a alguna cuestión, sobre todo aquellas que tienen que ver con la sexualidad, entendida como la entienden. Nosotros creemos necesario entender la sexualidad desde el consentimiento y el deseo mutuo. Otra forma, por mucha corresponsabilidad que exista en la relación, no eliminará el marco que genera los riesgos objetivos de la violencia y, por supuesto, no avanzará en una mirada feminista de la sexualidad. Y nosotros creemos que eso es importante incidir. Y por eso hemos presentado una enmienda, como hemos considerado importante también en este punto, incidir en el conjunto de la comunidad educativa y no solo en el alumnado cuando abordamos esta cuestión, porque muchos de los problemas que estamos teniendo también devienen de no solo en el ámbito educativo de los alumnos, sino del conjunto de lo que sería la comunidad educativa. Y con respecto a la política de cuidados, pues no compartimos ese enfoque que circunscribe única y exclusivamente al ámbito privado y de relación este asunto. Miren, los cuidados son una necesidad social, son un derecho, por lo tanto, y tienen que ser implicadas las administraciones en su cobertura y el conjunto de actores que participan de la vida cotidiana de la sociedad. Hablo, como les decía, los poderes públicos, pero también de las empresas y también incidir en el ámbito del hogar. La corresponsabilidad es un camino a recorrer para darle la vuelta a este sistema de cuidados que tenemos dispuesto hoy y afectar también al diseño propio de nuestro modelo productivo en el sentido de incorporar precisamente el cuidado en esa cuestión. Y, por lo tanto, si avanzamos única y exclusivamente en la conciliación y lo dejamos todo al ámbito de lo privado, al final eso penaliza a quien la ejerce y, desde luego, no es la vía, a juicio de Izquierda Unida, a explorar, sino la otra. Les he comentado ya que la segunda iniciativa tiene que ver con... Importante, no se puede aprobar hoy una iniciativa sobre la situación de desigualdad si no hablamos de la brecha salarial. Y, por lo tanto, yo les pido que apoyen esta iniciativa, estas enmiendas, que independientemente de lo que ocurra con ellas, Izquierda Unida votará favorablemente esta iniciativa, a pesar de, como les digo, que nos parece poco ambiciosa. Gracias, señor Sanz. Enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, señora García. Gracias, señor presidente. Bueno, tenemos aquí la consabida proposición no de ley que todos los 8 de marzo se presenta en este pleno. La verdad es que yo cuando vi que había una proposición no de ley y que este año no se había contado con nosotros, como se ha hecho otros años, que hemos presentado una proposición no de ley conjunta donde todos aportábamos, pues la verdad es que dije, bueno, pues ya no cuentan con nosotros. A lo mejor es que nos dan por muertos, que no estamos muertos, por cierto. Pero claro, cuando me leo la exposición de motivos, ya entiendo por qué no han hablado con el resto de los grupos, porque con esta exposición de motivos, donde habla de retrocesos, donde habla de garantizar el derecho al aborto, donde habla de garantizar la libertad sexual, donde habla de los derechos de LGTBI, no sé, pues se han olvidado de todas las leyes que en febrero el Gobierno acaba de aprobar, porque todo eso está más que garantizado. Con lo cual, realmente, aquí lo que pretenden es pues darse palos, la derecha con la izquierda y la izquierda con la derecha, y a nosotros nos pilla en medio, como siempre. Pero nosotros somos un poco más listos, y lo que hemos hecho ha sido pues algo tan sencillo como que si realmente hay un lema establecido cada año por las Naciones Unidas en relación con los temas de igualdad de la mujer, lo que hemos hecho ha sido aprovechar ese lema que habla de la igualdad en las redes digitales para impulsar una enmienda que habla de una cosa tan importante, sobre todo en el tema de la violencia de género, como es el derecho al olvido, el derecho a que las personas que han sufrido violencia de género dejen de aparecer sus fotos, dejen de aparecer sus datos, que cuando pidan una ayuda esos datos se borren, etcétera, etcétera. Entendíamos que eso era mucho más constructivo que entrar a tumba abierta. Sí que es cierto que, a pesar de que en la exposición de motivos ponía todo esto, yo luego aquí en el debate la verdad es que no he oído hablar de nada de eso. La señora portavoz de Podemos nos ha hecho una poesía, una intervención de estas de citas literarias y románticas. Por cierto, en mi casa no se habla de igualdad, en mi casa se practica la igualdad, fundamentalmente.
La señora Lorena ha ido a tumba abierta, pero a tumba abierta a ver qué pesca y qué recibe. Y de verdad que el que más sensato me ha parecido de todos es el señor Álvaro Sanz, porque en realidad lo que ha dicho me parece que es lo que sigue diciendo, y además ha reconocido todos y cada uno de los derechos, todas y cada una de las deficiencias que realmente tienen las mujeres. ¿Y cuáles tienen? Pues problemas de cuidados, problemas de conciliación, problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, entendemos que la enmienda que nosotros hemos presentado mejora el texto, se refiere realmente a lo que contiene el texto, no así todo lo demás que aquí se ha hablado, que creo que está de más, de sobra y que no tiene absolutamente ver con lo que aquí se expone, y en cualquier caso espero de todos ustedes que acepten la enmienda como tal. Muchas gracias. Gracias, señora García. Para la defensa de la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández tiene la palabra. Gracias, presidente. Que estaban unidas, decían, que ayer demostraron que las feministas estaban más unidas que nunca. Pero si las señoras de Podemos les llamaron fascistas a las señoras socialistas, ¿de qué presumen? ¿Por apoyar una reforma de la ley del sí es sí? Señoras de toda la bancada de la siniestra, con la iniciativa que nos traen hoy, con motivo del 8M, su cinismo y su hipocresía no alcanza límites. Vamos por partes. En la PNL, una, que ninguna mujer viva con miedo. Que ninguna mujer viva con miedo. ¿Cómo pueden tener la cara tan dura? Con más de 700 delincuentes sexuales que han visto reducidas sus penas y con más de 70 en la calle. Que no tengan miedo. ¿Las van a proteger ustedes con estas leyes? Ustedes. A quien hay que tenerles miedo es a ustedes, que no saben legislar. O legislan en favor del delincuente. La Ley de Igualdad de Género, de la que tanto presumen desde el año 2012, durante más de 10 años no hemos mejorado en nada, en casi 11 años, en nada el número de asesinatos de mujeres. En nada, año 2012. El centro de la iniciativa, el derecho al aborto, lo llaman derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No hay ninguna interrupción. Abortar es terminar con una vida, la de un ser humano, que habita en el cuerpo de la mujer gestante hasta su completo desarrollo. Por favor. Sí, sí. Le voy a mostrar la imagen, a ver si la reconoce. Un ser humano independiente, con sus propios órganos, su propio ADN, dos cuerpos distintos. No es ni el riñón ni el hígado de una mujer. Dos cuerpos distintos. ¿Se puede abortar a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento paterno? Sí, pero tenemos la prohibición de ir a por tabaco o a por bebidas alcohólicas si no tenemos 18 años. Coherente, muy coherente. La cultura de la muerte es ante la que se arrodillan ustedes. Se puede abortar hasta las 14 semanas de gestación. En la 14 semana de embarazo ya se diferencian todas las partes del cuerpo, su rostro. Otra imagen. Vamos a ver qué se ve aquí. 14 semanas. ¿Qué se ve aquí? ¿Un arbusto? ¿Un dinosaurio? ¿Una tabla de surf? Yo veo un ser humano. Sí, la puede fotografiar, señora Gastón. Si no, luego se la dejo para que le salga más cerca. 14 semanas. Señoras, una media de 90.000 abortos al año en España es una desgracia. Y es una desgracia para las mujeres y para toda la sociedad. Y lo que parece mentira es que todavía, en pleno siglo XXI, nos quieran hacer creer, termino, presidente, nos quieran hacer creer que no se conocen las múltiples formas de no tener un embarazo no deseado. Por eso les pregunto, ¿a qué dedican el Ministerio de Igualdad? ¿De qué políticas presumen? ¿Qué hacen con los 1.919 millones que han recibido en presupuestos desde 2019 hasta 2023? Además de los 20.319 millones para ese plan estratégico para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, plurianual. Y luego, por último, hablan con toda la tranquilidad de explotación sexual. ¿Se acuerdan de las menores abusadas bajo la tutela del gobierno balear y valenciano? ¿Son mujeres para ustedes que han impedido la investigación? ¿Son mujeres o qué son? Y luego también hablan de prostitución, claro.
Vamos, por favor, de prostitución. Aboliremos la prostitución. Tramas de corrupción con consumo de Concluya, por prostitución. favor. Eres caso Berni, tan de actualidad. Nos da igual lo que hagan con sus cuerpos. Si van de putas, nos da igual. Con dinero público. Lecciones de buen trato, señoras. Sí, de prostitución con dinero público, ¿no? ¿Qué digo? Lecciones Concluya, de buen trato a la por favor. mujer, ninguna. Gracias, señora Fernández. Turno para los grupos no enmendantes. Grupo Aragonés. Señora Peirad, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí, señora Orós, voy yo antes. Poco patidifusa. Bueno, voy a ser yo muy breve, pero no menos importante. Por quienes lucharon, luchan y lucharán para que no hagan falta más jornadas del 8 de marzo en las que reivindicar la igualdad. Nosotros seguiremos trabajando por un mundo más justo y más igualitario. El Grupo Aragonés votará a favor del texto transaccionado al que se ha llegado. Muchas gracias. Gracias, señora Peirad. Ahora sí, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Orós. Pues miren, señorías, entre la poesía romántica de la señora Cabrera, que coincido, señora García, en que ha sido poesía romántica más que un discurso parlamentario, y entre el histrionismo exagerado de la señora Canales, yo me voy a quedar con la realidad, con la cruda y ruda realidad. Y entiendo, señora Canales, que ese feminismo del PSOE poco o nada tiene que ver con... Por favor. Con el caso de Tito Berni, que está, verdad, muy de moda en estos momentos. Miren, me voy a quedar con la realidad. Y ya le adelanto que no vamos a participar en una iniciativa de postureo, de absoluto postureo de la izquierda aragonesa. Miren, hay una diferencia tan grande entre lo que hoy han contado aquí, todo poesía, todo ánimo, a lo que realmente hacen, que desde luego no van a contar con el apoyo del Partido Popular, porque con sus hechos, señorías, con sus hechos, están destrozando el feminismo, el sano, el de los consensos, el feminismo de verdad, el que une a toda la sociedad para luchar hombres y mujeres juntos para que nosotras podamos tener igualdad de oportunidades. Por favor. Continúe. Están matando la unidad de la sociedad, ese trabajo común, para acabar efectivamente con la violencia de género, con la corresponsabilidad, para impulsar esa corresponsabilidad o para reducir la brecha salarial. Y lo están matando porque a ustedes la unidad no les viene bien, no les da votos ni los visibiliza, porque están más cómodos en sociedades fracturadas y enfrentadas, y en estos momentos no les viene bien. El Partido Popular ha demostrado, señora Canales, desde el año 98, primer plan integral para luchar contra la violencia doméstica, la violencia de género, que estábamos a favor de las mujeres y no nos hemos movido de esa tabla. Firmamos el Pacto de Estado en el año 2017. Déjese de los histrionismos. Y lo único que han hecho, y lo único que tienen que hacer los poderes públicos es remover los obstáculos, pero a ustedes les pone más prohibir, les pone más coartar, les pone más suprimir a aquellos que no piensan igual. Y la libertad es fundamental. Aquellos que se alejan de las consignas y de los eslóganes, hoy por hoy ya no entran en el feminismo. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que la sociedad aragonesa y la sociedad española está harta de que se coja la bandera del feminismo, la del medio ambiente, exclusivamente como percha para intentar fracturar, para intentar dividir. Miren, hemos avanzado mucho, pero en los últimos tiempos hemos retrocedido demasiado. Ustedes con su soberbia aprueban leyes que causan dolor a las víctimas de violencia, que las desprotege y sacan a la calle a agresores sexuales. Ustedes con su soberbia están impulsando leyes que borran a las mujeres, señora Canales, que las borran y que no protegen a los menores. Ustedes con su soberbia están intentando decir que el aborto es un derecho fundamental, cuando lo que es un derecho legal, porque ninguna mujer puede ser coartada para ejercer libremente dentro de la ley su interrupción del embarazo. Y la otra cara de la moneda, ¿qué derechos tiene, qué cobijo tiene esa mujer embarazada que quiere ser madre y no tiene ninguna ayuda, ningún derecho, nada para poderlo ser?
cuando voluntariamente y libremente quiere serlo. ¿Sabe cuántas mujeres? 0 euros en Aragón para proteger e impulsar a aquellas mujeres embarazadas vulnerables. Y ahora, lo más gracioso de todo es que ustedes, para tapar las vergüenzas de leyes absolutamente bochornosas y de una corrupción llena de sordidismo, de prostíbulos y de drogas, sacan una ley... Les he llamado 4 veces la atención a todos. Continúe, señora Orós. Sacan una ley de paridad. Y vaya concluyendo. Termino ya. Sacan una ley de paridad que lo único que quiere es tapar esas vergüenzas que están intentando ocultar. Miren, la agenda del Gobierno de España respecto al feminismo solo ha creado fractura, división y una agresividad insólita. En todos los años, una agresividad que jamás habíamos visto. Concluya, por favor. Y estoy segura de que muchas de sus señorías, muchas, piensan exactamente lo mismo. Y en estos momentos lo único que están haciendo es proteger a un presidente del Gobierno de España, que lo mismo indulta a los que quieren romper España, que saca a violadores y agresores sexuales de la calle. Y, por tanto, no vamos a entrar en este blanqueamiento de unos gobiernos que, desde luego, a favor de las mujeres, cada vez menos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Orós. Si cuando lo deseen, continuamos con la fijación de posición con respecto a las enmiendas. ¿Quién va a fijar la posición? Sí, señor presidente. Señora Cabrera. Creo que todos sus portavoces, así como la mesa del Parlamento, conoce el texto que se va a votar. Integramos la primera de las enmiendas de Izquierda Unida, también la de Ciudadanos, rechazando la del partido de Vox. Muchísimas gracias. Entiendo que lo conocen todos, el texto que se va a votar. Pues en cuanto esté la señora Cabrera. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 47, en contra 3 y 14 abstenciones. Queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto, señor Sanz, Izquierda Unida. Hola. Que ya va quedando menos. Señor Sanz, su turno. Gracias, presidente. Ayer millones de mujeres salieron a la calle y muchas personas las acompañamos, muchos hombres las acompañamos, demostrando que la lucha feminista está viva, no solo viva, pero que muy viva. Las señorías que hoy han salido a defender una posición contraria a esta iniciativa y niegan que haya un movimiento feminista luchador, combativo, que avanza y que nos hace avanzar, y no están situadas allí, eligen dónde están situadas. Y desde luego no están situados en la defensa de los derechos de las mujeres y en la superación de las causas estructurales que generan la desigualdad y el patriarcado que hay detrás. Y eso es lo único que a mí me queda claro de este debate. Especialmente se lo digo a usted, señora Orós. No voy a hablar con quien, desde luego, se reclama en las antípodas a mis posiciones desde una perspectiva totalmente antidemocrática y con algo más que ruido. Pero sí que me preocupa mucho que no reconozcamos precisamente los avances y la lucha feminista, y Izquierda Unida quería hacerlo. Lamento profundamente, por otro lado, que no seamos capaces de avanzar en la lucha contra la brecha salarial. Señorías del Gobierno, se puede y se debe hacer. Hay herramientas. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Decirle al señor Sanz que no confunda las feministas que tienen sentido común con las feministas alienadas, que son las que están armando todo este barullo. Y simplemente decirles que desde Vox, por supuesto que creemos en la igualdad, que rechazamos todo tipo de violencia, como hemos dicho siempre, pero que estamos con los hombres y no contra ellos, como están ustedes. Gracias, señora Fernández. Junta Aragonesista, señora Martínez. Pues
Gracias, presidente. Pues nada, para agradecer el voto favorable que ha recibido por parte de los grupos que ha recibido esta proposición no de ley. Yo la verdad es que me alegro ahora de que haya tantos partidos aquí en este arco parlamentario feministas. La verdad es que me alegro, porque si yo me fuera al diario de sesiones de estas Cortes, antes del año 2018, excepto esta portavoz que le habla, su grupo parlamentario y dos más, había pocos partidos feministas. Había pocos partidos que hicieran suyas las reivindicaciones del movimiento feminista. Señora Fernández, que fue ayer la que convocó las manifestaciones. Y como tal, el movimiento feminista es amplio, diverso y tiene el derecho a manifestar y a decir lo que usted quiera. Y yo ya entiendo, señorías del Partido Popular, que ustedes hoy se tengan que abstener. Y no se tienen que abstener por lo que han sido los temas de actualidad. Ustedes han abstenido porque sus socios, sus únicos socios posibles, Vox, ha votado en contra por una ley del aborto que ustedes lo han dicho aquí. Ustedes no creen en los derechos fundamentales de las mujeres. Ustedes lo que van a hacer es respetar una ley que el Tribunal Constitucional, muy a su pesar, ha dicho que es constitucional. Pero ya veremos con una mayoría, si la llegan a tener, que lo dudo, si la llegan a tener, si no promoverán otra reforma de la ley del aborto. Porque, señorías del Partido Popular, a ustedes lo que se les da muy bien es hacer campo de batalla política con los derechos de las mujeres. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Sí, gracias, señor presidente. Satisfacción, porque ha salido adelante una iniciativa por mayoría de este Parlamento, como es la mayoría social que apoya el movimiento feminista, como es la mayoría social que se considera feminista en nuestro poder, en nuestro país. El feminismo es antipatriarcal, el feminismo es anticapitalista, el feminismo es antirracista y el feminismo también es poesía. Quien no entienda la poesía de Elvira Sastre nunca podrá comprender el mundo. Poesía hoy ha querido ser el Partido Popular, que ahora se erige como feministas, porque a ver quién es más a la derecha, a ver quién se acora más a la derecha. Y a los señorías de la ultraderecha, yo les diría que ojalá nunca sus palabras se vuelvan en contra, porque hemos visto hoy al patriarcado de pie aplaudiendo a tales barbaridades que se han visto en esta tribuna. Por suerte, bienvenidos al siglo XXI, hemos avanzado en derechos, estamos avanzando en derechos, se ha conseguido mucho en las últimas décadas, desde el matrimonio del mismo género, desde los derechos de las mujeres, desde la ley solo sí es sí, desde los derechos, por favor, desde los derechos LGTBI y todos los que nos quedan, porque seguimos avanzando. Por favor, antes reclamaban silencio en la otra bancada, ahora lo hagan ustedes. Continúe. Ese, como decía, ese es el camino, el feminismo, así que a mí solo me queda, ante el ruido mediático, ante el ruido institucional, ante el ruido de la derecha, decir que viva la lucha feminista, que viva la lucha de las mujeres. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Simplemente, y dadas las horas y el tono del debate y por no encender más lo que aquí estoy viendo, por agradecer a todos los grupos que han aceptado la enmienda que forma parte del texto definitivo de la proposición no de ley. Gracias. Señora García, Grupo Parlamentario Popular, señora Orós. Miren, lo que yo les he dicho es que este grupo parlamentario no iba a votar a favor de una PNL que lo único que planteaba era ese blanqueo de una izquierda que con sus hechos ha demostrado todo lo contrario. A mí nadie me va a decir si soy más o menos feminista que otras. Llevo muchos años luchando por tener mejores condiciones que tuvo mi madre y fui a la manifestación de ayer y porque mi hija también los tenga. Pero sin alaracas, sin histrionismos. Se demuestra en el día a día. Cuando el Partido Socialista pida perdón a las víctimas que se han revictimizado con un dolor muy profundo por ver cómo sus violadores salen a la calle o reducen penas. Cuando el Partido Socialista vuelva al sentido común, al consenso, a la unidad, al pacto de Estado, entonces no tendremos ningún problema. ¿Saben una cosa? Esta vez ni nos han llamado. Este año ni nos han llamado porque no les interesaba. Generalmente estas iniciativas, una vez que Vox entró y no está con las declaraciones institucionales, se hablaba, señora Canales, todos. Y entre todos planteábamos una iniciativa de consenso, participada. En estos momentos a ustedes no les interesaba por los motivos que sean. Miren, yo voy a terminar con algo que yo creo que es premonitorio. Todos ustedes llegaron a los diferentes gobiernos con la frase "no es no". Y todos ustedes se van a ir a la oposición con la frase
solo sí es sí. Y ahí no habrá más discusión. Y se lo vuelvo a repetir, la sociedad aragonesa y la sociedad española está harta, harta. Cualquier persona está harta de tutelas. Cualquier mujer está harta de que no nos dejen pensar, sentir, trabajar o ser lo que queramos. No necesitamos tutelas. Para la ministra Montero, la mujer es un ser que tiene riesgo de ser más pobre o ser víctima. Oiga, no. Las mujeres somos mucho más. Muchísimo más. Y por tanto, mientras ustedes sigan compartiendo esa visión tan reduccionista que ha hecho hoy la señora Cabrera de lo que es el feminismo, mal irán, señorías. Y ya les digo que esto no les va a dar ningún voto porque la sociedad aragonesa está, como les decía, harta. Muchas gracias, señor presidente. Señora Orós. Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Gracias, presidente. Mire, señora Orós, la iniciativa es del Partido Socialista y de los grupos que apoyan al Gobierno. Si usted quería votarla, haber presentado alguna enmienda y a lo mejor la hubiéramos cogido, pero la cuestión es que ustedes no quieren entrar a este trapo. Y mire, señora Orós, que nos lo ha dicho en tribuna muy claramente, ustedes desde el 98 no se mueven. Ese es el problema. Ahí están quietos, ni para adelante ni para atrás. Y mire, como la señora... Por favor. A ver, por favor. Histrionismos los justos. Como me dice la señora García, voy a echar la caña otra vez. Mire, la señora Ayuso, hoy, yo no tengo por qué imponer la paridad. Yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos. Este es el nivel de entendimiento. Este es el nivel de entendimiento. Menos mal que aquí hasta el señor Suso lo habrá entendido. Menos mal. Y miren... Pues si le he dicho al señor Gracia una cosa, se la digo también a usted. No estaba aquí, discúlpeme. Continúe. Estaba fuera. Ustedes, mire, señoría del Partido Popular, que ya no engañan a nadie. Ustedes se han alineado directamente con Vox y esa es la cuestión. Vox niega la violencia de género y ustedes se han alineado. Y esto dicen de sus compañeras. Señora Fernández, escúcheme con atención. Dice Vox, somos un grupo político que no odia a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los hombres. Eso es lo que opinan de usted. Casi tanto vale tanto como sus dos compañeros. Y señora Orós, le pregunto, ¿usted aprueba la intervención que ha tenido la señora Fernández hoy aquí en tribuna? ¿La aprueba? Bueno, que lo tengamos todos claros. Por lo tanto, cuando vayamos a votar, sobre todo las mujeres, tengamos claro que si en esta comunidad autónoma votamos al Partido Popular, estamos votando a Vox. Gracias. Gracias, señora Canales. Vuelvo a llamarles de nuevo al respeto cuando se dirijan entre ustedes. Terminado el orden del día, se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30. Gracias.